Los diarios de la boticaria, novela ligera 6, prólogo. Jinshi se quedó mirando el brasero crepitante. Iba a ser otra noche fría. Basen puso más carbón en el fuego. En la capital del oeste hace un frío terrible cuando se ponía el sol. El cambio de temperatura con respecto al calor del día podía ser suficiente para que algunas personas se enfermaran. No, Jinshi no estaba acostumbrado a las noches en esta región arenosa, precisamente, pero en este momento prefería el frío. Jinshi descansaba en un sofá con una expresión melancólica en su rostro. En la mesa frente a él, una taza de corte de cítricos y miel con agua caliente estaba sin tocar. Tenía sed, pero no se atrevía a beberla. No quería renunciar a la sensación que aún permanecía en sus labios. Dejó que sus dedos le rozaran la boca, como si quisiera confirmar por sí mismo lo que había tocado apenas una hora antes. Su cuerpo estaba poseído por una combinación de calor y penumbra que no parecía desaparecer. Todavía podía verla cuando cerraba los ojos, su rostro mirándole, las estrellas de arriba como única luz. No había podido verla bien y sin embargo le parecía que podía recordarla con tanta claridad. Sus ojos normalmente lánguidos estaban apagados, pero su boca brillaba cálida y húmeda. Un hilo colgaba de la humedad y luego se desprendía. Había terminado. Vio Jinshi con una combinación de decepción y alivio, y luego el arrepentimiento. Su compañera estaba bien dentro de su zona de confort. No se sonrojó ni apartó la mirada avergonzada. Solo miró con calma y frialdad al hombre que tenía debajo, y luego se lamió los labios, aspirando el hilo de saliva. No estaba saboreando el resplandor, sino simplemente eliminando todo rastro como si nunca hubiera sucedido. Su pequeño cuerpo superó al de Jinshi, que la doblaba en tamaño. Con la mano puesta sobre su corazón, ella podía sentir los latidos de su corazón, pero él no podía sentir los de ella. ¿Qué pensaba ella al sentir cómo se aceleraba y latía? Era evidente de un vistazo. El viento le agarraba el pelo haciéndole ondas. Sus ojos se entrecerraron y lo miró. Sus seductores labios se arqueaban. Vaya, ¿ya has terminado?, pareció preguntar, aunque no dijo nada. Su sonrisa dejaba claro lo mucho que le quedaba. Significaba que había perdido. Los hombros de Jinshi se desplomaron al recordarlo. Había intentado replicar, pero la boticaria se había limitado a decir «perdón», y se había marchado como si no hubiera pasado nada. Afirmó que había oído llamar a su primo. Era como si no tuviera nada más que hacer aquí. Se habría emocionado más por una mordedura de perro o por una picadura de mosquito. Jinshi lanzó un suspiro al volver a la realidad. «Lo sabía, señor. No te encuentras bien, ¿verdad?», dijo su ayudante, Basen. Si Jinshi decía que se encontraba bien, Basen solo le presionaría para saber si había pasado algo. Y si decía que se encontraba mal, Basen probablemente se encargaría de cuidar a Jinshi y no saldría de la habitación. Había momentos en los que Jinshi deseaba estar solo. Siempre se preguntaba por qué Basen no había heredado la intuición de su padre Gaoshun para eso. El joven podía ser un poco denso. Sin embargo, Jinshi no era el único que se sentía fuera de lugar ese día. Basen también parecía diferente a lo habitual. Sus mejillas estaban más rojas de lo normal, no como si de repente hubiera tenido una excelente circulación, sino más bien como si estuviera excitado por algo. Tal vez fuera la lucha contra el león. Tenía una venda alrededor de la mano derecha. La mano que había estado sujetando la barra de hierro estaba hinchada. Cuando la boticaria había visto el feo apéndice, había declarado «está roto», y se había puesto a revisarlo rápidamente. Probablemente tenía preguntas sobre el obtuso joven. «Hoy pareces más cansado que yo, Basen. Deberías ir a descansar un poco». «De ninguna manera, señor. No después de lo que acaba de suceder. Quién sabe si podrían intentar algo más», dijo seriamente. Jinshi realmente deseaba que se diera por aludido. Jinshi cogió el agua con miel, pero no la bebió. Solo dejó que le calentara las manos. Aunque se hubiera puesto la ropa de dormir y se hubiera ido a la cama, probablemente Basen no se hubiera ido. Había otro sofá en la habitación con un cojín que podría servir de almohada si era necesario. Jinshi no podía dormir y parecía que Basen tampoco. ¿Era la adrenalina de luchar contra un gran animal? ¿O era algo totalmente distinto? Era algo más que el habitual surco en su frente. Los labios de Basen se torcieron en un ceño fruncido. Algún recuerdo parecía revolotear en su mente y cada vez parpadeaba y luego sacudía la cabeza repentinamente como si quisiera deshacerse de él. Era muy sospechoso.
sospechoso. Una de las cosas extrañas de los humanos es cómo se tranquilizan cuando otra persona lo está pasando peor que ellos. Jinshi dejó escapar otro profundo suspiro. No podía seguir así. Puede que el banquete de la noche haya terminado, pero todavía hay más reuniones mañana. Decidió encontrar un poco de equilibrio. Reconoció, sin embargo, que estar solo no sería la mejor manera de ordenar sus pensamientos. En su lugar, dijo: Basen. ¿Sí, maestro Jinshi? Basen respondió utilizando el nombre supuesto de Jinshi. Eso era lo más fácil para Jinshi. Si Basen no iba a llamarlo por su verdadero nombre, como lo había hecho cuando eran niños, entonces era lo mejor. ¿Alguna vez has logrado convencer a alguien? Francamente, Basen no era una buena opción para hablar de esos temas, pero Jinshi no buscaba una respuesta seria. Podía responder a sus propias preguntas, solo quería hablar en voz alta para no quedarse sentado con la mente dando vueltas. Basen no necesitaba entender exactamente lo que Jinshi quería decir, solo necesitaba ofrecer un sí o un no o un gruñido aquí o allá. ¿Cómo es eso, señor? Ha habido muchas desde que llegamos aquí a las que podría referirse. Era cierto, muchas mujeres habían hablado con Jinshi desde su llegada a la capital occidental. ¿Cuántas? Uno no quería decirlo. No hace falta que termines ese pensamiento, dijo Jinshi. El ceño de Basen se arrugó. No estoy en su posición, señor, y no tengo mucha experiencia en esos asuntos, aunque en el futuro pueda que adquiera alguna, quiera o no. Probablemente nunca había experimentado tales cosas, no todavía, aunque solo se habían visto unas pocas veces al año desde que Jinshi había entrado en el palacio interno, seguían siendo hermanos de leche y amigos de confianza. Jinshi sabía que Basen no siempre se sentía muy seguro con las mujeres. Cuanto más femeninas, menos le gustaba tener algo que ver con ellas. El hecho de que fuera capaz de mantener una conversación más o menos normal con la boticaria sugería que no la veía en esos términos, aunque Jinshi tenía dudas sobre si eso era algo bueno o malo. No se trataba de misoginia, sino de una señal de lo mucho que habían influido en él las primeras experiencias de Basen, una desgracia que había ocurrido por sus características particulares. Basen respondió a la pregunta de Jinshi acariciando su barbilla. Solo puedo decir que supongo que dependerá de la persona. Hay mucha gente con la que no me siento del todo cómodo, pero la situación también tiene algo que ver. El grado de confianza y competencia de la otra persona puede afectar a la fluidez y viceversa. Y usted tiene que tratar con tanta gente a la vez, maestro Jinshi. ¿No es una tensión? ¿Tantas a la vez? Creo que me está sobreestimando. Jinshi no había esperado una respuesta tan directa. Sonrió sardónicamente al oír que se describe a sí mismo como si estuviera enloquecido de lujuria. Ahora que lo pensaba, Basen había ido mucho al distrito del placer en casa de Gaoshun. ¿Había conseguido ganar algo de experiencia? Jinshi sabía lo astuta vendedora que podía ser la madame de aquel burdel. Bien podría haber intentado dar a Basen una venta difícil. Jinshi miró a Basen con dudas. La casa Verdigris era un burdel de clase alta con excelentes cortesanas, y Basen idealizaba a las mujeres, aunque no fuera muy bueno hablando con ellas. Las educadas y muy firmes damas de la casa Verdigris podrían ser sorprendentemente agradables para él. Jinshi tragó con fuerza. Basen, ¿ha pasado algo en la casa Verdigris? ¿Qué es esto de repente?, preguntó Basen sobresaltado. El hombre era un mal mentiroso. Francamente, era un ayudante menos que ideal cuando se trataba de política, pero en ese aspecto de su personalidad era precisamente lo que permitía a Jinshi relajarse a su alrededor. No pasó nada, insistió Basen. Y de todos modos, puedo estar a la altura de las circunstancias cuando lo necesito. ¿Estar a la altura de las circunstancias? Una elección de palabras un tanto inquietante, pero sí, Basen podía hacer lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo. Jinshi estaba dispuesto a reconocerlo. Volvió a tragar saliva, dándose cuenta de que tendría que replantarse cómo veía a su hermano de leche una vez más. ¿Qué provoca esto, maestro Jinshi? ¿Le pasa algo? No, es simplemente que hay alguien a quien me gustaría mucho triunfar, dijo Jinshi, aunque tuvo que esforzarse para sacar las palabras. No era ni mucho menos lo suficientemente suave como para manejar a tantas mujeres a la vez, y quería evitar inflar más la opinión de Basen sobre sus habilidades. Continuó, me había hecho la idea de que sabía jugar a este juego. Este alguien puede ser bastante elegante, pero en la práctica se supone que soy el superior, y tal vez confié demasiado en eso. Esa ilusión se ha roto por completo esta noche y me ha dejado bastante patético.
Puede que no siempre tuviera mucha confianza, pero al menos había tenido algo. No podía contar cuántas mujeres se le habían insinuado en sus 6 años en el palacio interno, y eso le había dado la creencia, más que un poco engreída, de que podía hacerlas bailar en su palma. Basen lo miraba con una pizca de asombro. Esta persona debe ser muy hábil, señor, para que diga eso. Sí. Al menos, Basen no parecía darse cuenta de quién estaba hablando Jinshi, afortunadamente. Nos peleamos por algo pequeño, dijo. Yo empecé la pelea y la perdí. Basen pareció desconcertado durante un segundo, pero luego dijo, ¡ah! Como si todo tuviera sentido para él. ¿Perdió, señor? Ah, así que eso es lo que quería decir. ¿Un entrenamiento, señor? ¡Qué grosero debe ser! Podía ser perspicaz en los momentos más sorprendentes. Tal vez sonaría insultante sugerir que Jinshi se sorprendió al darse cuenta de que Basen incluso sabía lo que realmente significaba ser rivales en el amor. Pero ese Riku-son, así se llamaba, ¿no? Podía parecer una cara bonita más, pero no había que subestimarlo. Era un subordinado directo del estratega, Lakan. Pero no era él quien preocupaba a Jinshi. Así que había alguien en ese banquete que podía hacer que incluso usted admitiera la derrota, maestro Jinshi. Dijo Basen en voz baja, con una mirada profundamente pensativa. No me halagues, por favor. Soy consciente de que aún soy joven. Mi opinión es como un sauce o... ¿Cómo tratar de empujar una cortina? No importa lo mucho que empuje o golpee, ellos simplemente se dan por vencidos. La cuestión era que debía ser su inexperto yo. Lo único que podía ayudar sería ganar algo de esa experiencia, supuso, pero ¿cómo? No podía ir a enamorar a otra mujer, pero tampoco parecía sensato dirigirse a un burdel simplemente porque supuestamente no habría consecuencias. Fue entonces cuando Basen dijo algo inesperado. ¿Puedo ser de ayuda de alguna manera? ¿Perdón? Dijo Jinshi, casi dejando caer su agua. Sabía a ciencia cierta que Basen era recto, así que, ¿cómo podía decir eso? Y sin embargo, Basen continuó. Debo confesar que no soy muy capaz. Soy muy consciente de que usted es mucho más hábil que yo, maestro Jinshi, pero me aventuro a hacer esta sugerencia en la creencia de que debe ser mejor que quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Basen... Sí, tenía razón, y si Jinshi lo hacía con Basen... Bueno, en algún nivel no contaba, ¿verdad? Eso debe ser lo que el joven estaba pensando. Bueno, pero... No, espera, algo no cuadraba aquí. Puede que me falte habilidad, pero confío en mi resistencia, en lo mucho que puedo aguantar, dijo Basen. ¿Resistencia? Realmente no creo... No, esta no era una conversación que Jinshi pudiera continuar. Se acobardó. Quizás a Basen le habían enseñado algún juego retorcido en la casa Verdigris. Se preocupó. ¿Debería informar a Gao Shun? Sin embargo, Basen estaba mirando a Jinshi, completamente serio. Parecía entusiasmado, pero no de la manera acalorada de antes. Piensa en ello como una práctica, señor. Nada más. Puede que no sea la persona que tiene en mente, pero solo... finja. Jinshi se quedó pensativo y luego pasó a la acción. Dejó el agua sobre la mesa, se levantó del sofá y se acercó lentamente y se puso delante de Basen. ¿Nos movemos a algún sitio, señor? Esto es un poco estrecho. No, aquí hay espacio suficiente. No era como si necesitaran usar la cama y no quería en absoluto que nadie los viera, así que tenía que terminar esto mientras estuvieran en esta habitación. Basen era unos 2 sun más bajo que Jinshi. Deseaba que Basen encogiera otros 7. Jinshi se inclinó hacia él y Basen retrocedió. ¿Qué era esto? Actuaba de forma tan parecida a la persona que Jinshi estaba imaginando. Maestro Jinshi, está bien, es perfecto. Estoy con las manos vacías. Yo también. Sí, ahora que lo pensaba, había oído hablar de emplear todo tipo de herramientas y artilugios, pero desde luego nunca había pensado que Basen sacara a relucir algo así. Le habían enseñado cosas perversas en el distrito del placer. Jinshi estaba seguro ahora, pero tal vez no debería mencionárselo a Gao Shun. De acuerdo, ya no hay razón para que Jinshi dude, entonces no hay razón para ser desmesuradamente reservado. Cada vez que Jinshi se acercaba, Basen volvió a abrir el espacio, no con el ligero tambaleo de la chica boticaria, sino con la agilidad de un soldado entrenado. Maestro Jinshi, esta persona nunca inicia, sino que solo responde a lo que se hace. Entonces... Maestro Jinshi, debo... Basen miró a Jinshi profundamente preocupado. Su espalda estaba ya contra la pared. Jinshi había tenido éxito en eso antes. Casi podría llamarse su especialidad. Con Basen casi acorralado, Jinshi plantó su mano firmemente contra la pared. Maestro Jinshi, no.
Cállate. Jinshi concentró su imaginación. No se imaginaba a su hermano de leche, sino a la persona que deseaba superar. Tuvo que golpear antes de que la boca hablara. La boca, que normalmente era tan inarticulada, pero que se volvía voluble e inteligente en los momentos más extraños. Tomó la barbilla de Basen con la mano libre y le apretó el pulgar en los labios. Basen se había puesto completamente blanco y desde esta distancia Jinshi podía ver que estaba cubierto de sudor. ¿Por qué parecía tan preocupado? Esta era su sugerencia. De alguna manera, parecía como si no hubiera esperado que nada de esto sucediera. ¿Podría haber algún error aquí? ¿Un malentendido crucial y trascendental? Tal vez fuera la tensión que ambos sentían. Ninguno de los dos se percató del sonido de las voces que se oían fuera. Y justo cuando Jinshi estaba a punto de atar cabos, la puerta de la habitación se abrió de golpe con un tremendo golpe. Hace demasiado tiempo que no compartimos una bebida y he atrapado en mi red a una presa de lo más fascinante, anunció una voz ágil pero de género neutro. ¡Lady Aduo!, gritó un guardia en el exterior, pero la encantadora persona vestida de hombre ya lo estaba empujando hacia la sala. El olor a alcohol la acompañaba. Parecía haber estado compartiendo una copa consigo misma antes de que se le ocurriera invitar a Jinshi. Llevaba así desde el palacio interno, siempre intentando que él bebiera con ella. Tal vez estaba un poco empapada, porque la forma en que entró en la habitación fue, en el mejor de los casos, enérgica, y el momento que había elegido era incómodo. Jinshi estaba casi encima de Basen, que estaba inmovilizado contra la pared, con los dedos de Jinshi rozando sus labios en lo que era inequívocamente una caricia de amante. Basen sudaba y su rostro estaba completamente desangrado. Los dos guardias que habían entrado intentando sujetar a Aduo se cubrían los ojos con las manos y se asomaban entre los dedos. En cuanto a Aduo, sus ojos se abrieron de par en par y su boca se quedó abierta. ¡Ah! Así es, no tienes que elegir una flor. Supongo que me equivoqué. Con eso salió de la habitación y cerró la puerta con educación. Ni Jinshi ni Basen dijeron nada, pero después de un momento de silencio, la oscura mansión Yu se llenó con los sonidos de dos hombres gritándose. Capítulo 1. La capital del oeste, cuarto día. La luz del sol que traspasaba las cortinas abrió los pesados párpados de Mao Mao. La cama, con un elegante dosel, el aire claro y brillante y el elaborado mobiliario le recordaron una vez más que no estaba en su casa de la capital. Quiero dormir más. Se sentó frotándose los ojos. Las noches eran tan frías que dormía bajo varias mantas pesadas y una especie de piel, pero una vez que salía el sol, hacía un calor terrible. Una de las capas ya estaba en el suelo y los pies de Mao Mao salían de debajo de las mantas. Creyó haber oído gritos en medio de la noche. La habían despertado y después había dormido poco. ¿Quién haría ese tipo de cosas? ¡Qué vecinos más odiosos! El desayuno debería llegar pronto. Mao Mao se alegró de que no tuvieran que reunirse todos para comer, probablemente por cortesía hacia los huéspedes con resaca. Decidió cambiarse antes de que llegara la chica del servicio y se quitó la ropa de dormir, poniéndose un conjunto que eligió al azar de un perchero. Hoy llevaba una falda normal y corriente y una camisa de manga corta sobre un cortinaje de aspecto fresco. Lo mejor de todo era la forma en que respiraba. Los toques de bordado en el cuello y el dobladillo le daban un aspecto occidental. El palillo de pelo plateado estaba sobre la mesa. Mao Mao no se lo puso en la cabeza, sino que utilizó un simple lazo para sujetar su pelo. Sin embargo, colocó el palillo de pelo en los pliegues de su ropa para asegurarse de no perderlo. Siempre llevaba un pequeño paquete con medicinas, vendas y similares, así que simplemente lo añadió a eso. Cuando terminó de cambiarse, llamaron a la puerta. «Pase», dijo, y una sirvienta entró con un carrito con el desayuno. El menú era un poco más escaso de lo habitual, quizás teniendo en cuenta el extenso banquete de la noche anterior. Mao Mao bebió un par de bocados del simple congee y estaba pensando que un poco de vinagre negro podría mejorar el sabor cuando llamaron a la puerta con fuerza. Mao Mao echó un poco de vinagre negro en su congee, dio un bocado y luego, sin ocultar su fastidio, dijo: «Pase». «Juraría que has tardado un momento más en contestar», dijo Basen al entrar. Había un hombre con él, pero no era Jinshi. Sin saber cómo sentirse al respecto, Mao Mao tragó su comida y fingió no saber de qué hablaba Basen. «Seguro que ha sido tu imaginación».
dijo. ¿Estás desayunando?, preguntó Basen. No parecía que eso le motivara a irse. Algo, supuso Mao Mao, debía haber pasado. Dejó los palillos y le miró. ¿Qué pasa? Su mano derecha estaba envuelta en un vendaje, el que Mao Mao le había puesto la noche anterior. Había estado tan lleno de adrenalina que incluso la hinchazón y el hecho de que el hueso estuviera roto no habían parecido molestarle. Pero eso era eso y esto era otra cosa. Basen tomó aire y sacó un paquete de tela de los pliegues de su túnica. Lo puso sobre la mesa y lo abrió para revelar otro paquete. Este de papel de aceite. Nada más desenvolverlo, Mao Mao sintió un pinchazo en la nariz y retrocedió. El olor ofensivo procedía de un frasco de cerámica que había en el paquete. ¿Es perfume por casualidad?, preguntó. Ya lo había olido antes. Era lo que se había derramado sobre la consorte Li Shu en el banquete. ¿De dónde lo sacaste? Es curioso que lo preguntes, dijo Basen. Su expresión era conflictiva. Obviamente, estaba reprimiendo un destello de ira. Lady Aduo nos lo trajo. ¿Y de dónde lo sacó? Dijo que lo encontró uno de sus guardaespaldas. Anoche, una sirvienta de la hermanastra de la consorte Li Shu lo tenía. Estaba paseando cuando, por alguna razón, un perro callejero la atacó y el guardia pasó a ayudarla. Solo pasó, ¿eh? ¿Qué posibilidades había de que la presencia del guardia fuera realmente una coincidencia? Incluso tan lejos de la capital, ¿por qué iba a estar una mujer de servicio por ahí sola? La deducción lógica sería que, de hecho, el guardia había sido enviado a seguirla porque Aduo sospechaba de ella, pero no había ninguna razón para decirlo específicamente en voz alta. El mestizo parecía desmesuradamente excitado y, a pesar de la presencia de las otras personas, las ignoró por completo. Se dirigió a la mujer que servía. ¿Dices que este perfume fue la razón de eso? Mao Mao se pasó un paño por la nariz y cogió el frasco. La cerámica no era tan inusual. Nadie hacía frascos de cerámica para perfumes con fines puramente estilísticos, así que sería difícil rastrear el origen de la pieza. Eso implicaría que el perfume con el que se roció a la consorte Li Shu anoche pertenecía a su hermanastra, ¿no? Y este olor, evidentemente, tiene el efecto secundario de agitar a los animales salvajes. Creo que eso es casi seguro, dijo Basen. ¿La hermanastra había comprado el perfume solo como una broma? Mao Mao no se lo habría imaginado. Pero odiaba a Li Shu tanto como para querer deshacerse de ella. Y aunque tuviera el motivo, Mao Mao dudaba de que ella y la sirvienta tuvieran la habilidad de manipular los barrotes de la jaula de león. Consideró la posibilidad de que el padre de Li Shu, Uryu, les hubiera ayudado, pero esa teoría también dejaba dudas. En primer lugar, si habían tratado de deshacerse de Li Shu, era una forma terriblemente indirecta de hacerlo. Habría muchas soluciones más sencillas. Sobre todo, el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, había una cosa de la que Mao Mao quería estar segura. ¿Así que estás asumiendo que la hermanastra de la consorte es la culpable? Basen hizo una pausa. No podemos asegurarlo, pero si nada cambia, creo que ahí es donde nos encontraríamos. Una forma ingeniosamente vaga de decirlo. Eso era inusual para Basen. Normalmente era mucho más directo. Mao Mao podría haber esperado que exclamara «¡Sí! ¡Debe ser castigada!». En lugar de eso, continuó. La hermanastra afirma que solo era una broma. Dice que alguien que conoció en la ciudad hace unos días le dio el perfume. Le dijeron que atraería a los insectos desagradables y que no sería divertido. La hermanastra jura que no esperaba que un león estuviera involucrado. Así que admitió su malicia hacia Li Shu. Solo que ella no había planeado lo de león. Si todo eso era cierto, ¿cómo cambian las cosas? Si también estuvo involucrada en la trampa de la jaula de león, eso iría más allá de una broma, dijo Mao Mao. Además de Li Shu, había muchos dignatarios en el banquete, y ella también los habría puesto en peligro. Si realmente solo hubiera ido por la consorte, aún podría salirse con la suya. Li Shu era un pariente, por un lado, y por otro, tendría cierta discreción en cuanto a la intensidad del castigo. La hermanastra no se libraría, pero tal vez se quedaría con un simple tirón de orejas. Tienes razón, y no solo la hermanastra, sino también Sir Uryu.
y la propia consorte Lishu podrían sentir el calor de la misma, dijo Basen. ¿Crees que un poco de calor es todo lo que van a sentir?, preguntó Mao Mao. Esperaba que se achicharrasen. Muchas personas poderosas de otro país habían asistido a ese banquete. Esto podría ser un incidente internacional. Pensó que era ingenuo imaginar que solo se castigaría al culpable. Basen la miró con amargura. ¿Por qué siempre le pasan estas cosas a la consorte Lishu?, dijo. Era difícil saber si se lo preguntaba a sí mismo o a Mao Mao, y ella no estaba segura de qué decir, así que se quedó callada. Pero pensó que tal vez había nacido con esa suerte. Mao Mao odiaba desechar todo con palabras como destino, pero le parecía que algunas personas tenían mejor suerte que otras. Esto le llamó la atención, especialmente cuando pensó en su padre adoptivo, Luo Men. Era más inteligente y capaz que nadie, pero parecía carecer por completo de buena fortuna. Ahora volvió a trabajar en palacio, pero parecía que esto solo había provocado que el zorro estratega se dejara caer sobre él con cierta regularidad, interrumpiendo su trabajo. La situación debía ser grave si era lo suficientemente mala como para que la comentara en sus cartas. Había escrito que, recientemente, uno de sus botiquines se había encontrado al revés. Mao Mao no podía imaginar por qué. ¿No es todo demasiado lamentable para soportarlo?, dijo Basen. Está realmente preocupado por ella, pensó Mao Mao, pero decidió no decir nada en voz alta. Comentar algo que sería mejor que pasara desapercibido era un camino seguro hacia más dolores de cabeza. Sin embargo, era cierto que la consorte, a su manera, tenía sus problemas. Fundamentalmente, siempre se dejaba arrastrar. Mao Mao sabía que eso era en cierto modo inevitable. Así había sido criada Lishu y así había vivido siempre. Sin embargo, Mao Mao no pudo evitar pensar en la joven que había llegado al distrito del placer para venderse como cortesana. Lo había hecho para cortar los lazos con su padre, para ayudar a su hermana a comer y para salir de la miseria. Mao Mao no se atrevía a odiar a una personalidad así. Si la consorte tuviera la mitad de ese empuje, bueno, quizás habría sufrido mucho menos el acoso de su hermanastra y quizá no se burlarían tanto de ella en el palacio interno. De todos modos, ya eran suficientes preliminares. Era hora de que Mao Mao averiguara exactamente por qué Basen había acudido a ella. ¿Hay algo que quiera que haga, señor?, preguntó. Sí, lo hay, dijo Basen y sacó un papel. Parecía un cartel de búsqueda, pero algo desconcertó a Mao Mao. ¿Qué significa esto? Eso es lo que me gustaría saber. Esta es la mujer que dijo que le había dado el perfume. El boceto en el papel parecía, en efecto, representar a una mujer, pero su rostro estaba velado de modo que solo se veían sus ojos. Para compensar, el boceto incluía todo su cuerpo, pero aunque los detalles de su ropa estaban cuidadosamente dibujados, era obvio que podía cambiar de atuendo. ¿Es una comerciante? No. Al parecer, se puso a hablar con la hermanastra mientras hacía unas compras en el pueblo. En la ciudad, ¿eh? Mao Mao escuchó la historia de Basen con duda. La mujer dijo que comerciaba con perfumes y le recomendó a la hermanastra varias fragancias diferentes. Este estaba entre ellos. Supuestamente, la comerciante le había dicho que el perfume podía atraer a los hombres, pero que tuviera cuidado al usarlo. El olor sería demasiado fuerte, a menos que se diluyera adecuadamente, le dijeron a la hermanastra. De hecho, se sabía que algunas personas incluso lo utilizaban en bromas. Al parecer, la hermanastra había tenido la idea de su pequeña broma. Esa historia es un poco vaga, dijo Mao Mao. Muy cierto, no hay mucho que hacer, y localizar a esa vendedora de perfumes sería, en el mejor de los casos, difícil. Mao Mao entornó los ojos, estudiando el cuadro. El atuendo característico de la capital occidental estaba diseñado para protegerse de la arena y el polvo, por lo que dejaba muy poco al descubierto. Es decir, ocultaba cualquier rasgo corporal distintivo, pero los agudos ojos de Mao Mao se fijaron en una cosa en particular. Para lo sencillo que es este dibujo, los accesorios de los zapatos tienen un montón de detalles. Basen echó otro vistazo a la imagen. Ahora que lo dices, es cierto. De hecho, el tamaño de los pies parece fuera de lugar en comparación con el resto del cuerpo. El cuerpo de la persona había sido dibujado a una escala más o menos normal, pero sus pies parecían retorcidos.
casi estilizados. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que tuviera los pies atados?, preguntó Mau Mau. ¿Pies atados? El atado de pies era una forma de hacer los pies más pequeños de lo que serían naturalmente. Algunas mujeres del palacio interno se lo habían hecho. Era una costumbre bastante común en el norte. Pero, ¿y aquí en el oeste? Si la hermanastra no había pensado mucho en ello, sugería que el atado de pies no era inusual. ¿Podrías revisar este dibujo por mí? Lo haré, dijo Basen recogiendo el dibujo. Estaba a punto de irse cuando se volvió como si acabara de recordar algo. Por cierto... ¿Sí, señor? El maestro Jinshi tiene un aspecto extraño desde anoche. ¿Por casualidad sabes algo al respecto? Creo que normalmente habría venido él mismo a hacer un recado como este, pero en su lugar decidió enviarme a mí. Mau Mau no dijo nada. ¿Has oído algo sobre él? No sé, ¿que esté bajo presión de alguien? ¿Algo? Mau Mau desvió la mirada. Basen tenía razón. Ella sabía que normalmente él nunca acudiría a ella a menos que Jinshi se lo hubiera pedido específicamente, pero decidió hacerse la tonta. ¿Quién sabe?, dijo. Tal vez esté cansado. Ha sido un viaje muy largo. El informe de Basen llegó en menos de 30 minutos. Evidentemente, la hermanastra había estado insistiendo a su dama de compañía en que ella no tenía nada que ver con esto y que nunca quiso que esto sucediera. Pero a Mau Mau, francamente, no le importaba. Basen regresó enfadado, muy enfadado por todo aquello. Es tal y como has dicho, le dijo. La mujer efectivamente tenía los pies atados y llevaba un calzado especial por ello, un detalle distintivo que se le quedó grabado en la mente y que la hermanastra había subrayado inconscientemente cuando describió a la mujer para el artista, aunque nunca dijera específicamente que la mujer tenía los pies atados. Eso lo reduce a unas pocas personas, diría yo, señor, respondió Mau Mau. ¿Tú crees? En Lee, la costumbre de atar los pies se encontraba principalmente en el norte. Aquí en el oeste, de hecho, apenas existía. Por lo tanto, si se encontraba alguien con pies atados en la capital occidental, parecía seguro asumir que había venido de los puntos del norte, o al menos que su familia se había establecido aquí en algún momento de las últimas 2 generaciones. La cuestión es que su familia ya debía tener la costumbre. Basen puso cara de duda. ¿No crees que podría haber sido una viajera? Mau Mau negó con la cabeza ante esa idea. Si lo fuera, tendría que ser hija de una casa que pudiera permitirse enviarla con estilo, como la consorte Li Shu. El camino hasta la capital occidental era largo, y el atado torcía los pies en formas que, todo se ha dicho, no eran propicias para caminar por terrenos arenosos. El proceso de atado de los pies consistía en impedir por la fuerza y el crecimiento de los pies desde una edad temprana y dejarlos atados durante toda la vida para que no aumentaran de tamaño. Los pies debían desinfectarse cada pocos días, de modo que Mau Mau vendía alcohol a las cortesanas con los pies atados. Todo ello significaba que, si alguien nacido en la capital occidental tenía los pies atados, debía pertenecer a una familia lo suficientemente numerosa o rica como para continuar la tradición. ¿Y estás segura de eso? No me hago responsable de nada. Solo he ofrecido lo que creo que es la posibilidad más probable a la luz de la información que me han dado. No podía permitir que esperaran la perfección de ella. Si solo iban a permitir respuestas correctas, entonces Mau Mau no tendría más remedio que cerrar la boca y jurar que no sabía nada. De acuerdo, dijo Basen después de un momento, resignado a sus condiciones. Finalmente salió de la habitación. Mau Mau bostezó y se sentó en su cama, pensando en acomodarse de nuevo. La perfección. Sí, no es probable. La propia Mau Mau aún tenía varias preguntas. ¿Se dignaría la prepotente hermanastra de Li Shu a hablar con alguien que acababa de conocer? Y mucho menos a comprarle algo. ¿Y cómo había conocido este misterioso vendedor a la hermanastra? Era un poco demasiado claro para ser una mera coincidencia. Lo que sea, Mau Mau decidió seguir adelante y dormir un poco. Estaba tan cansada que apenas podía hacer funcionar su cerebro. Se acostó, pero la varilla de pelo que tenía en el pecho le daba un empujón. Pensó en sacarlo, pero no quería que estuviera en un lugar donde pudiera verlo. Sin decir nada, Mau Mau se dio la vuelta y se acostó sobre su otro lado y enseguida cerró los ojos. Capítulo 2. La novia flotante. Primera parte.
Ya era de noche cuando Mao Mao volvió a abrir los ojos. Tenía la intención de ir de compras a la ciudad hoy. Le habían dicho que era aceptable salir del recinto siempre que fueran con un guardaespaldas. Pero después de todo, con lo que había pasado la noche anterior, era difícil tener ganas de ir al mercado. Durmió todo lo que pudo y cuando se despertó, se quedó con un letargo pegajoso. Se miró la ropa arrugada con una leve consternación, preguntándose si debería haberse puesto la ropa de dormir. Pero lo primero es lo primero, beber un poco de agua para rejuvenecer su cuerpo reseco. El agua de la jarra estaba tibia, pero un toque de cítricos en ella la hacía refrescante. Me preguntó, ¿qué haremos para cenar esta noche? Pensando que tal vez debería salir a ver qué pasaba, trató de quitarse las arrugas de la falda, la dejó casi presentable y salió de su habitación, pero se encontró con que Jinshi y Basen venían hacia ella por el pasillo. Algunos consideraban a Mao Mao capaz de ser bastante descarada, pero en ese momento se sentía claramente incómoda. La noche anterior, tras hacer lo que había hecho a Jinshi, se había excusado con el pretexto de que había oído a Lahan llamarla, pero eso no significaba que ahora pudiera intentar esconderse en su habitación. El rostro de Jinshi al acercarse estaba inusualmente demacrado. Tenía un surco en la frente digno de Gao Shun, y su mirada estaba fija en Mao Mao. Al parecer, la mirada duró solo un instante, antes de que volviera a su habitual expresión de calma. Sin embargo, Basen miraba a Jinshi con angustia, así que algo le pasaba. Jinshi se acercó a ella con pasos que sonaban desmesuradamente fuertes. ¿Qué hago aquí?, se preguntó Mao Mao, pero no había tiempo para pensar en ello. Lo máximo que podía hacer era tratarlo con normalidad. Inclinó la cabeza con un gesto de cortesía y dijo, ¿ocurre algo, señor? Normalmente, lo apropiado para una mujer de servicio sería hablar solo después de que Jinshi se dirigiera a ella, pero Mao Mao juzgó que lo mejor sería que ella hablara primero en ese momento. La boca de Jinshi se torció, una mirada conflictiva pasó por su rostro, pero era difícil decir si alguien más lo notó. Sé que es repentino, pero quiero que te cambies y vengas conmigo. Fue todo lo que dijo, y luego pasó junto a ella. Detrás de él venían varias sirvientas, sosteniendo una caja con una muda de ropa e inclinando profundamente la cabeza. Sí, señor, respondió Mao Mao. Dadas las circunstancias, era lo único que podía decir. Después de cambiarse, la metieron en un carruaje. Jinshi y Basen, también con trajes nuevos, ya estaban dentro. Mao Mao miró a su alrededor. Había pasado la mayor parte de su tiempo aquí en compañía de Lahan. ¿Estaba bien que actuara sola con Jinshi y Basen? Fui yo quien te llamó aquí, dijo Jinshi. Teniendo en cuenta que nuestras agendas estaban alineadas para este mismo propósito, difícilmente podíamos no ir. Por mucho que sintiera algo por ella, al menos tenía los medios para hablarle con normalidad. Se alegró de que fuera lo suficientemente adulto para ello, pero no pudo evitar sentir que había algo que se escondía detrás de su «fui yo». ¿Y a dónde vamos, señor? A un banquete de bodas de cierta casa. Otro banquete. Bueno, aparentemente, esto era parte del trabajo. Tenía la intención de negarme, pero el anfitrión insistió, siendo esta una ocasión tan alegre y, además... ¿Sí, señor? Jinshi dirigió a Basen una mirada significativa y sacó el cartel de «Se busca» que le había mostrado antes a Mao Mao. Deduzco que la familia de la joven que se va a casar es originaria del norte. Fueron una de las casas encargadas de gobernar esta zona tras la destrucción del clan Yi. El clan Yi había gobernado esas tierras una vez, hasta que fueron exterminados en la época de la emperatriz regente. Eso significaría que esta familia había sido trasplantada aquí varias décadas antes. Los pies de la joven están atados, le informó Jinshi, como ella había sospechado. ¿No había nadie más además de esta jovencita? Eso era algo de lo que Mao Mao quería estar especialmente segura. No podía ir acusando a la gente de ser criminales solo por una suposición. Varios, dijo Jinshi, una de las damas de compañía de la joven. Por ejemplo, el verdadero problema es con quién se va a casar la mujer. Dicen que es de Shao. Entiendo. Era una delegación de Shao la que había traído a León y tal vez la que había manipulado la jaula para que se rompiera. Lo más importante de todo es que la joven va a emprender un viaje mañana. Hoy celebrarán el banquete de bodas y al día siguiente partiría hacia el país de su marido. Eso parece bastante apresurado, o más bien deliberado.
Así que aparentemente querían que Mao Mao encontrara algún tipo de prueba de delito. Y si no soy capaz de encontrar nada, tendremos que buscar otra forma. Mi estancia aquí puede prolongarse. El deseo de evitar eso estaba escrito en la cara de Jinshi. Ya llevaba cerca de un mes fuera de la capital, y el trabajo que tenía que hacer el hermano menor del emperador se habría acumulado todo ese tiempo. Sin embargo, tenían que encontrar al culpable. Esto también podría afectar negativamente al clan Wu, y me gustaría evitarlo. No estoy segura de encontrar nada, dijo Mao Mao. Quería ser clara en ese aspecto. Lo entiendo, dijo Jinshi. Se volvió para mirar por la ventanilla y no volvió a mirarla durante el resto del viaje. Llegaron a otra mansión construida cerca de un oasis. El estilo era bastante diferente al de la casa familiar de la emperatriz Gyokuyo. Este edificio se parecía más a algo que podría encontrarse en el este. El edificio en sí y el jardín que ostentaban no habrían desentonado en la capital. Cuando llegaron a la puerta y bajaron por un camino de losas, vieron que el agua fluía en ambos lados. Los sauces se mecían suavemente, dando al lugar un aspecto refrescante, mientras que pabellones al aire libre, con postes vermellones y tejados amarillos, salpicaban la finca. Había un gran estanque en el que flotaban hojas de loto. La superficie del agua ondulaba de vez en cuando, y cada vez que un guijarro caía en un canal, se producía un chapoteo de peces. ¿Carpas? Las carpas eran una especie resistente, pero a Mao Mao le impresionó que la casa fuera capaz de mantenerlas en un entorno tan seco. ¿Esta casa fue dejada por el clan Yi?, se preguntó Jinshi en voz alta. Si esta gente había sido enviada a reemplazar a un clan aniquilado que había vivido en el regazo de lujo, es comprensible que simplemente se hubieran mudado a la mansión existente. Ciertamente era un lugar opulento, pero también había algo triste en él. El lugar de la emperatriz Gyokuyo, la mansión de Gyokuen, era animado y bullicioso. Esta residencia se sentía apagada. Al cruzar el puente sobre el lago, vieron a alguien que venía en la otra dirección, inclinándose obsequiosamente. «Mis disculpas por haber llegado tan tarde a saludarles», dijo la persona. Debió de ser el dueño de la casa. Estaba gordo y su cabello empezaba a retroceder. Detrás de él estaba una mujer que creyeron que era su esposa. Sus pies eran pequeños y sus zapatos tenían una forma extraña. «Estoy seguro de que mi hija estará encantada de recibir las felicitaciones del príncipe de la luna». ¿El príncipe de la noche?, se preguntó Mao Mao. Supuso que el término se refería a Jinshi. No había mucha gente en esta tierra que se refiriera a él por su nombre real, pero parecía implicar el carácter de Luna. De ahí quizás este apodo. «Si me permiten darles la bienvenida entonces», continuó el hombre, guiándoles hacia el edificio. En el pabellón se había colocado una alfombra y en el lago flotaban una pequeña barca y linternas. Ahora solo era el crepúsculo, pero cuando cayera la oscuridad tendría un aspecto espeluznante. «Por aquí», llamó Basen a Mao Mao. Jinshi estaba sentado junto al maestro, mientras que el siguiente en la fila era Gyokuen. Al parecer, también era invitado a la boda. «Hemos forzado un poco el asunto para traerte aquí», explicó Basen a propósito de los asientos. «En realidad, es donde debería haber estado la consorte Lishu, por eso estás lejos. Tendré una dama de compañía asignada a ti. Úsala si necesitas algo». Así que esa era la razón por la que el asiento de Mao Mao parecía haber sido preparado a toda prisa. Una mujer, que ciertamente parecía una dama de compañía, apareció por detrás de Basen como si fuera lo más natural del mundo. Además de Mao Mao, había otras mujeres, pero todas ellas tenían los pies grandes y sanos. Uno de los asientos de honor lo ocupaba un hombre de mediana edad, con pelo casi brillante y rasgos faciales afilados y angulosos, un extranjero. En el otro asiento había una mujer joven con un velo sobre la cabeza, vestida toda de blanco. Estaba sentada tan quieta y silenciosa como una muñeca. ¿Es ella?, pensó Mao Mao. Parecía bastante flexible, pero podría ser una actuación. Resistiendo el impulso de ir a por el alcohol, Mao Mao bebió un poco de zumo. Era algo inusual celebrar un banquete como este al aire libre, de noche, pero la comida y la música le parecían básicamente familiares. Mao Mao estaba francamente cansado de los banquetes y no sentía la necesidad de valorar este muy a fondo. Solo iba a disfrutar de una buena comida y a vigilar a la novia. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Ya que habían traído a Mao Mao, sentía que debía encontrar algo para ellos, pero hasta ahora no había tenido ni una sola oportunidad de actuar.
Primero, una persona le había hablado un rato antes, y luego fue como si la presa hubiera estallado. La gente no dejaba de hablarle. ¿Por qué? Porque era la compañera de Jinshi, supuso. Todos sonreían y bebían vino, pero en el fondo de sus ojos ardían las emociones. Ambición en los ojos de los hombres, celos en los de las mujeres. A Mao Mao no se le escapaba que ese podía ser el motivo por el que Jinshi la había traído, para mostrarle lo que era asistir a un evento con el hermano menor del emperador, y no como su dama de compañía, como había hecho antes. No. Era egoísta por su parte desear que él actuara con normalidad, que los acontecimientos de la noche anterior no cambiaran su forma de tratarla. Quería que su relación con él fuera profesional, como siempre había sido, ya que cada uno utilizaba y era utilizado por el otro. Eso era lo mejor para Mao Mao en este momento. Es usted una joven muy modesta, dijo alguien. Mao Mao no respondió específicamente. Un velo cubría la mayor parte de su rostro y hablaba mucho a través de la sirvienta que la habían asignado para asegurarse de que no dijera nada inapropiado. Al fin y al cabo, el desagradable tono de las conversaciones del Distrito del Placer había vuelto a aparecer en su discurso. Si eso es lo que te parece, está bien, pensó. Dejó que su mirada se dirigiera a los asientos del centro del banquete para descubrir que, en algún momento, la novia había desaparecido. La dama de compañía de Mao Mao pareció percibir a dónde se había ido su atención, pues le susurró al oído. Supongo que ha ido a refrescarse el maquillaje. Mao Mao se levantó. Pensó que podría usar el baño ella misma, pero estaba atrapada, rodeada de gente que no parecía captar una indirecta. Miró a Jinshi y a Basen, que parecían estar en la misma situación. Basen recibía con desgana los tragos de varias mujeres. Tal vez habría sido poco generoso presionarlo para que dijera si su cara estaba roja por las bebidas o por alguna otra razón. Mientras Mao Mao estaba ocupada tratando de pensar en una excusa adecuada para salir de allí, se oyó un gran estruendo. Se giró para encontrar a todos los que la rodeaban mirando hacia la fuente del ruido. El barco cargado de linternas en el lago brillaba más que nunca. Los fuegos artificiales volaban sobre el agua, obviamente la fuente del ruido. Así que la noche había sido preparada para incluir fuegos artificiales. ¡Ah, precioso! ¡Me encanta!, proclamó un hombre borracho, saliendo con dificultad del pabellón. Se metió en el estanque. ¿En qué estaba pensando? Y agarró una de las carpas con ambas manos. ¡Estupendo! ¡Me encanta! Me gustaría que fuera un pargo, pero no me pondré una carpa. Era una broma terrible, pero en cualquier caso le dio el pescado a un amigo y le dijo: ¿me lo haces cocinar? El sirviente, obviamente, no estaba seguro de cómo responder a esa particular petición, pero fue rescatado por el jefe de la casa, el padre de la novia. «Oye tú», dijo, «sé que es una ocasión alegre para tu sobrina, pero eso no es excusa para ir haciendo el ridículo. Todo el mundo está mirando». «Oh, hola, hermano mayor. No, todo está bien. El príncipe de la noche debe estar horrorizado». Jinshi, el que había sido invocado de repente, sonreía. Una mera sonrisa de cortesía, sin duda, pero era suficiente para embelezar a todos los que le rodeaban, que, a pesar de su lesión, seguían sintiendo que les recordaba a una ninfa celestial. «Me da pena ese pobre pez. ¿Por qué no lo devolvemos?», dijo. La fiesta se había convertido en una batalla campal, a pesar de la presencia del hermano menor del emperador. Una escena así habría sido impensable en la capital. Todo el mundo sonreía y reía ante el intercambio. La carpa fue devuelta al estanque y, de alguna manera, escapó sin ser cocinada esa noche. Aún así, no debió ser fácil para los peces. Primero con los fuegos artificiales que estallaron justo encima de sus cabezas y luego siendo agarrados por fiesteros ebrios. Mao Mao miró el agua oscura. Intentó arrojar algunas migas de pan, pero no había señales de que los peces vinieran a buscarlas. Todo el alboroto debió de ahuyentarlos. Con la adición de más alcohol, la fiesta se volvió cada vez más libre, pero aún así, la novia no había regresado. Jinshi ya se había dado cuenta de ese hecho, y tanto él como el novio miraban el asiento vacante.
Quizás la estrella de esta noche ha ido a brillar aún más, aventuró Jinshi. ¿No había dicho el tío de la chica que la novia iba a arreglarse el maquillaje? La mayoría de las mujeres de la multitud no parecían creérselo. Las damas de compañía habían abandonado en gran medida la zona del banquete. Poco después, una de ellas regresó aterrada. Su rostro estaba pálido y apenas podía hablar. Solo podía señalar hacia el otro lado del lago. Bueno, ahora... Mao Mao percibió un olor a quemado y luego escuchó gritos. Se volvió hacia los gritos para ver a uno de los invitados que miraba en la dirección que señalaba la dama de compañía. Su boca se abría y se cerraba como la de una carpa y señalaba el cielo con un dedo tembloroso. No el cielo, sino un edificio en una esquina de la finca, una pagoda de 4 pisos. Algo se veía débilmente en el piso más alto. La joven señora está colgada, dijo finalmente la dama de compañía. Todos los invitados que habían estado disfrutando del banquete palidecieron colectivamente. La tenue silueta podía verse colgando del techo de la pagoda, con los pies balanceándose suavemente de un lado a otro. El vestido de novia, blanco, ondeaba como una nube. ¡A la torre!, dijo Jinshi. Él y Basen fueron los primeros en actuar. El novio, el padre de la novia y su tío le siguieron con retraso, y Mao Mao se unió a ellos para dirigirse a la pagoda a la carrera. Cruzaron el verde jardín, el humo de los fuegos artificiales oscureciendo y difuminando la luz de los faroles que flotaban en el canal. Podían oír el chapoteo de las carpas. La pagoda era claramente visible, pero no había un camino recto entre ellos y ella. Los árboles y otros edificios se interponían en su camino, obstáculos que debían sortear para llegar a su destino. Con el camino bien iluminado por las linternas, al menos no se caerían. Mao Mao entró en la pagoda unos pasos por detrás de los demás y subió corriendo las escaleras. Llegó al último piso jadeando, para encontrar a los hombres mirando, incrédulos, que la cuerda que colgaba se había roto. ¡Encuéntrenla! ¡Revisen el suelo alrededor de la pagoda! Basen rugió y se dispuso a bajar las escaleras. Puede que tenga una personalidad algo simple, pero al menos era decisivo en momentos como este. Los demás, siguiendo su ejemplo, volvieron a bajar, pero Jinshi seguía mirando al exterior. Estaban a unos 4 yo, o 12 metros, del suelo. Si la chica había sido estrangulada por la cuerda, pero luego se había roto, ¿qué posibilidades había de que sobreviviera? Yo diría que casi 0. Pensó Mao Mao. Tanto si se había roto el cuello como si se había asfixiado, nadie podía sobrevivir colgado tanto tiempo. En el suelo, junto a la cuerda que se balanceaba, había un par de zapatos pequeños bordados que habían pertenecido a la novia. ¿Qué te parece?, preguntó Jinshi, mirando de la cuerda al suelo y viceversa. La cuerda estaba atada bajo el alero y el otro extremo se había roto. Mirando hacia abajo, pudieron ver los tejados superpuestos. Tal vez la chica había caído sobre ellos al bajar. No lo sé, dijo Mao Mao con sinceridad, y Jinshi sonrió. Le saqué la verdad, murmuró Jinshi. ¿Esto es lo que provoqué? Había estado sentado en el asiento central del banquete y podría haber dicho algo a la novia. Miró hacia abajo y, solo por un segundo, apareció que masticaba arena. Le dio la espalda a los zapatitos, pero no levantó la vista. ¿Me consideras una persona terrible? Después de un segundo, Mao Mao dijo: no lo sé, señor. Jinshi solo había hecho su trabajo. Alguien tenía que hacerlo, tarde o temprano, o el culpable habría huido hacia el oeste y tenían que evitarlo. Incapaz de pensar en algo que decir, Mao Mao permaneció en silencio. Finalmente, Jinshi dijo: vamos. Y su voz era fría. Sí, señor. Mao Mao bajó los peldaños lentamente, alimentando una pregunta mientras bajaba la empinada escalera. No tardaron en encontrar a la novia, pero no estaba en condiciones de ser vista. Su túnica blanca estaba chamuscada, sus brazos y piernas, doblados en ángulos inquietantes, estaban igualmente ennegrecidos y le habían abierto la cabeza, pero encontraron la cuerda alrededor de su cuello y reconocieron sus pequeños y deformes pies. La habían empapado en aceite de linterna y luego le habían prendido fuego. Fue más que suficiente para que los intoxicados invitados se sintieran muy sobrios. Capítulo 3. La novia flotante, parte 2.
Mao Mao pidió una habitación para asearse y cambiarse de ropa. Le habría encantado darse un buen baño, pero no tenía tiempo. Odiaba la sensación de barro pegado a su cuero cabelludo, pero iba a tener que sonreír y soportarlo. Una vez cambiada, la llevaron al salón principal de la mansión. El dueño de la mansión y su familia la miraron mal al entrar, claramente descontentos por el hecho de que una invitada se comportara de forma tan escandalosa en un funeral. Jinshi y Basen estaban allí junto con Lahan y los guardaespaldas, pero no vio al novio de ayer. De hecho, no creía haberle visto participar en el funeral. Sobre la mesa estaba el trozo de cuerda que Mao Mao había descubierto. Miró por la ventana y vio a las mujeres de blanco, todavía ocupadas en llorar. Los ritos funerarios continuarían hasta mañana, así que tal vez las damas se quedarían aquí a pasar la noche. Los demás invitados se habían ido a casa, solo quedaban aquellas mujeres, la gente que vivía en esta casa y el grupo de Mao Mao. ¿Puedo preguntar qué diablos creen que están haciendo?, dijo el abatido dueño de la casa. Parecía menos enfadado que simplemente abrumado por la pena. Esta joven lo explicará todo, dijo Jinshi, acompañando a Mao Mao al centro de la sala. La cuerda que había sobre la mesa estaba sucia, pero era evidente que aún era nueva. Sé que se supone que es una dama de la familia La, pero estamos de duelo por la muerte de nuestra hija, dijo el maestro. ¿No podría dejarnos en paz? Seguro que incluso el príncipe de la noche... Estaba siendo circunspecto, pero estaba criticando inequívocamente a Jinshi. La forma en que temblaba al hacerlo indicaba el valor que debía tener. Sí, y debo disculparme por entrometerme en su dolor. Sin embargo, si pudiéramos pedirle solo un momento de su tiempo, dijo Jinshi. Fue gentil, pero firme. Los invitados han ido a casa y debemos limpiar. ¿Podría al menos despedir a las mujeres que se lamentan? Jinshi miró a Mao Mao, pero ella negó con la cabeza. Jinshi dio un paso atrás, como si quisiera decir que confiaba en ella para manejar las cosas de aquí en adelante. Mao Mao dijo: me sentiría igual que usted si la novia hubiera muerto de verdad. Entonces recogió la cuerda y salió al exterior. Ven conmigo. ¿A qué viene todo esto?, se quejó el anfitrión, pero Mao Mao le ignoró y se puso delante de las mujeres de blanco. Los demás la observaron, perplejas, mientras se agachaba. Con un ¡Hiya! Agarró dos de las túnicas de las mujeres que se lamentaban y las levantó. Las mandíbulas de los espectadores prácticamente cayeron al suelo. El sol era fuerte en esos lugares y la gente mantenía sus piernas ocultas, a salvo de la luz, por lo que los miembros que Mao Mao reveló eran convenientemente pálidos. Cada vez más hambrienta de Daikon, siguió levantando las faldas de las mujeres que gritaban y chillaban. Esto me trae recuerdos, pensó Mao Mao. Una vez, un comerciante de dudosos gustos había reunido una decena de cortesanas y se había pasado una noche entera levantándoles las faldas. La madame se había quejado de que se trataba de un comportamiento muy poco elegante, pero el hombre pagaba 3 veces más que la tarifa vigente, así que no iba a impedírselo. En resumen, Mao Mao se comportaba esencialmente como un viejo loco. Las mujeres a las que se les había levantado la falda se agacharon rápidamente, tratando de ocultarse, mientras que a las que Mao Mao no había llegado todavía, les entró el pánico y trataron de correr. Bueno, maldita sea, esto es más divertido de lo que esperaba. No había entendido de qué tenía de bueno hasta que lo hizo por sí misma, persiguiendo a las mujeres que lloraban, tirando de los dobladillos de sus vestidos. Por fin empezó a entender lo que había sentido aquel viejo lujurioso. Bueno, eso no era nada bueno. Una de las mujeres que lloraban destacaba por no ser muy atlética. Intentó escapar, pero no pudo correr, sino que tropezó y se tambaleó. Mao Mao no tuvo piedad, situándose frente a ella y flexionando los dedos. Los gritos de la mujer resonaron en el patio, pero Mao Mao la agarró de la falda. ¡Tú! ¡Aprende algunos malditos modales!, exclamó Jinshi. Acompañó su advertencia con un golpe en la nuca. Ella se giró y vio que él parecía completamente exasperado. Lo siento mucho, dijo Mao Mao soltando el puño de faldas que había conseguido. Pero encontré lo que buscaba. Asomando por debajo del dobladillo de la falda de la chica, había un par de zapatos. Casi se había caído de ellos al intentar huir, porque la talla no era la adecuada. Sus pies estaban envueltos en vendas y, de hecho, apenas parecían pies. Esta mujer que se lamenta tenía los pies atados. A continuación, Mao Mao cogió el velo de la plañidera y se lo quitó lentamente, dejando ver a una bonita joven con el rostro manchado de lágrimas. ¡Lo siento!,
dijo la joven llorando. A quien quiera que se estuviera disculpando, ciertamente no era Mao Mao. Comenzó Mao Mao, pero antes de que pudiera salir con un "aquí está tu novia desaparecida", otra mujer con los pies atados se lanzó entre ellos. ¿Una de las damas de compañía de la novia? ¿Quizás? ¿Qué significa esto? ¿No puedes tener la más elemental decencia?, le gritó la segunda mujer a Mao Mao. Tenía los ojos abiertos de par en par en un esfuerzo por evitar las lágrimas que amenazaban con salir de ellos. Se mordía el labio y le temblaban los hombros. Luego enderezó la falda de la otra mujer y se puso el velo en la cabeza. «Vete rápido, mañana tenemos que volver a trabajar». Sin embargo, con los pies atados al descubierto, la mujer no iba a escaparse. Mao Mao y ahora Jinshi no la dejarían. No podían permitir que huyera con ellos. Fue ese pensamiento el que inspiró las crueles palabras que Mao Mao pronunció a continuación. ¿El cuerpo que quemaste era el de tu hermana mayor? ¿Después de que se suicidara? La mujer que se lamentaba se estremeció. El cuerpo ya tenía marcas en el cuello. Por eso hiciste un espectáculo de ahorcamiento. Y luego quemaste el cuerpo para que nadie pudiera estar seguro de lo que había pasado. Se oyó a la joven resoplar, no en una mala imitación de la pena. Era un excelente trabajo de llanto, uno que sin duda habría pasado la prueba durante su trabajo. El padre de la novia, que había observado en silencio hasta ese momento, finalmente estalló. «Una vez más, no tengo ni idea de qué demonios estás hablando. Debo pedirle que no profane más el funeral de mi hija. Es imposible que esta mujer que se lamenta sea mi hija». Se unió la dama de compañía para ponerse delante de Mao Mao. «Es cierto que te hablé de mi niña, pero, francamente, no te pedía que fueras metiendo las narices hasta el último lugar». El enfado del hombre era evidente. Entonces, el tío de la novia intervino con muchos aspavientos. «Si la niña está viva, ¿cómo se explica lo que pasó anoche? Todos vimos a la novia ahorcarse y encontramos el cuerpo en el suelo. Esos son los hechos». Sin embargo, Mao Mao negó con la cabeza. «Es cierto que la novia se colgó del nivel más alto de la pagoda y luego se cayó. Pero hay algo interesante en esa torre. Tiene 4 pisos, ¿no? Y al principio todos parecen tener el mismo tamaño, pero el nivel más bajo sobresale más que los demás. ¿Qué pasaría si algo cayera allí?» Lahan era mejor que Mao Mao para explicar ese tipo de cosas, así que le entregó una rama del suelo. Empezó a dibujar un diagrama de la torre en el polvo. Era el mismo dibujo que había hecho mientras Mao Mao estaba ocupada jugando en el barro. «El tejado está en ángulo, así que algo que cayera sobre él rodaría hacia afuera. La fuerza seguiría llevándolo al salir del tejado», dijo Lahan, añadiendo una flecha a su diagrama a modo de explicación. En otras palabras, si este objeto bajara con un impulso no disminuido, aterrizaría a cierta distancia de la pagoda. Sin embargo, el cuerpo quemado había estado directamente bajo el alero, en un lugar que quedaba oculto si se estaba en la entrada de la torre. Si hubiera caído en el estanque, ya no habría sido posible quemarlo para despistar a la gente. Basándonos en los principios básicos del movimiento y la velocidad del cuerpo, el cadáver no debería haber caído donde lo encontramos, dijo Lahan. Al menos se podía contar con él en momentos como este, y el diagrama hacía que su explicación fuera más fácil de entender. «El cuerpo quemado estuvo allí todo el tiempo», concluyó Mao Mao. «Nos distrajimos con la novia flotante y no lo vimos». El camino hacia la pagoda había sido iluminado con pequeñas linternas. Los invitados, que no estaban familiarizados con la finca, tratando de encontrar el camino en una noche oscura, los siguieron de forma natural, y el humo de los fuegos artificiales, combinado con el olor del aceite de los faroles, era perfecto para ocultar el cuerpo ya quemado. Finalmente, Mao Mao añadió: «Sospecho que esta era la verdadera identidad de la novia colgante». Sacó un trozo de papel y se dirigió hacia el estanque, pisando deliberadamente mientras avanzaba. Rompió el papel y lo arrojó al agua, que enseguida se llenó de carpas que venían a comerlo. «Hay mucho papel excedente por aquí. Cosas que podrían convertirse en algo que bien podría pasar por un vestido de novia cuando se ve desde la distancia». ¿Cuál habría sido la señal? Los fuegos artificiales serían perfectos, tal vez un color especial de humo o un sonido particular. Cuando alguien viera a la novia colgante, se daría la señal. Trabajando hacia atrás, a partir de la distancia a la torre y del tiempo que se tardaría en llegar al piso superior, se cortaría la cuerda para que pareciera que se había roto. Todos estarían tan ocupados corriendo hacia la pagoda que no se darían cuenta de la caída. «Ayer entraste y agarraste una de las carpas», le dijo Mao Mao al tío. «¿Fue para ahuyentar a los peces?».
Tal vez había intentado conducir a los peces devoradores del papel al lugar deseado. Probablemente se habían asustado con los fuegos artificiales, pero ¿para qué arriesgarse? El muñeco de papel caería en el estanque y sería devorado por las carpas, dejando solo la cuerda que Mao Mao había encontrado en el agua. En cuanto a la persona que había cortado la cuerda, solo tenía que esperar a que todos los demás llegaran a la pagoda. No era necesario salir corriendo y arriesgarse a chocar con los que habían venido a investigar. En su lugar, podía simplemente esconderse en algún lugar del interior, y una vez que hubiera una multitud adecuada, podría unirse a los demás, deslizándose entre ellos y pareciendo tan confundida como todos los demás. Ahora, ya no necesitaban preguntar quién había hecho ese papel. Si hay alguna objeción a mi interpretación de los hechos, tal vez deberíamos cotejar la cuerda que encontré con el trozo que quedó en la torre. ¿Alguien? Al oír esa palabra, alguien, el padre de la novia cayó de rodillas, mientras los demás se miraban con resignación. La dama de compañía, que se había interpuesto entre Mao Mao y la salvaje mujer que se lamentaba, tenía una expresión de dolor. Sí, por supuesto, la novia no podía haber hecho esto sola, debía tener cómplices, tal vez toda la familia. Los rostros de los miembros de la familia que tenían delante no estaban escritos con traición, sino con dolor. Esperabas esconder a la novia entre las filas de las mujeres que se lamentan y ayudarla a escapar de esa manera, dijo Mao Mao. Parecía que había estado bajo una impresión errónea duradera. En concreto, se había equivocado al pensar que el incidente con el león había tenido como objetivo a la consorte Li Shu. A veces, lo que otra persona pensaba no siempre coincidía con lo que uno imaginaba. Todo esto para ayudarla a alejarse de ese novio extranjero. Había oído que era el aspirante a novio quien había traído el león, y que si la jaula se rompía y el león se soltaba, la culpa recaería sobre él. La familia solo tenía que manipular los barrotes de la jaula y hacer llegar el perfume agitador del león entre los asistentes al banquete. Debió ser una simple casualidad que una de las personas que habían elegido resultara ser la hermanastra de Li Shu. Normalmente, la culpa del incidente con el león se habría asignado rápidamente y habría recaído sobre todo en el novio, pero Jinshi y Gyokuen eran más minuciosos de lo que la familia esperaba. En lugar de agravar las cosas inmediatamente, se habían centrado en reunir pruebas. El novio, comprensiblemente preocupado, había decidido abandonar el país a toda prisa, planeando partir después del banquete previsto para el día siguiente. Por eso no estaba aquí ahora, ya estaba de camino a casa. Si se hubiera permitido que las cosas siguieran sin obstáculos, la joven estaría de camino ahora a vivir como esposa del hombre en un país extranjero. La familia, desesperada, decidió escenificar la muerte de la joven. Estaban tan decididos a proteger a la joven que incluso estaban dispuestos a utilizar el cadáver de su hermana mayor, que ya había muerto. ¿Por qué creyeron que era necesario llegar tan lejos?, preguntó Jinshi. ¡Ja! No tienes ni idea de lo abominablemente que trataron a mi hija, respondió el tío de la novia, el padre de la mujer muerta. Esa gente no ve a las mujeres de nuestra familia más que como esclavas. ¿Sabes lo que hacen en su primera noche juntos? Marcan a la novia como a un animal. Los matrimonios no siempre eran igualitarios. De hecho, la mayoría de las veces la balanza de poder se inclinaba en una u otra dirección. Si no tenías el poder, lo único que podías hacer era agachar la cabeza. Esta familia ya había ofrecido a una hija como tal sacrificio. Lo mismo ocurrió con estos pies míos, dijo la novia vestida de mujer llorona, rozando con la mano sus propios pies pequeños. Esto es lo que quería ese hombre. Dijo que quería que pareciera una chica del este. Dudo que me viera como algo más que a una mercancía. La dama de honor la miraba con agonía en su rostro. Tal vez la novia e incluso su dama de compañía se habían atado los pies como posibles refuerzos en caso de que la hermana mayor no diera resultado. La expresión desapareció de la cara de Jinshi, pero pareció perturbada en privado. Soy incompetente. Este era el único camino que tenía abierto. ¿Crees que si hubiera tenido más talento o habilidad, podría haber visto a mi hija convertirse en una de las rosas del jardín?, preguntó el padre de la chica. Tal vez estaba pensando en otra familia, también de la capital occidental, que había visto a su propia hija ascender hasta convertirse en emperatriz. Si la emperatriz regente hubiera estado contenta con nosotros, continuó el padre, ¿crees que nos habríamos librado de ser enviados a estos remansos? Jinshi se apartó de la trágica familia. Habían cometido un grave delito.
Su intento de proteger a su propia hija podría haber sacrificado muchas más vidas. ¿Crees que podríamos haber salvado nuestra casa? No sería posible dejarlos ir con un tirón de orejas. Lo único que Mao Mao no sabía era si Jinshi había crecido lo suficiente como para aceptarlo. Dicho esto, no podía evitar pensar que ella veía las cosas de forma diferente a ellos. ¿Es un hogar algo que hay que salvar?, dijo en voz baja, acercándose a las dos mujeres de pies atados mientras se aferraban la una a la otra. A pesar de todas las afirmaciones de incompetencia, algo la molestaba. ¿Puedo preguntarles algo?, dijo a las mujeres. Ellas no dijeron nada, y ella tomó su silencio como un asentimiento. Creo que entre las personas a las que dieron el perfume, había una mujer con una actitud arrogante y una boca llena de malos dientes. ¿Cómo llegó a conocerla? La dama de compañía miró al suelo. Debió de ser ella la que se había puesto en contacto con la hermanastra de Li Shu. Era extraño. No parecía el tipo de persona que fuera tan amistosa con alguien que acababa de conocer. No lo recuerdo con exactitud, pero tenía 18 o 19 años y un trasero algo rollizo. Su trasero mide 3 shaku y un sun alrededor, intervino Lahan. ¿Por qué? Mao Mao supuso que la cifra era una conjetura que solo la estaba calculando a ojo, pero aún así, le aplastó los dedos de los pies en silencio. Te insto a que nos lo digas, dijo Mao Mao. Sería mejor para todos. Después de un momento, la dama de compañía dijo, me lo ha dicho la divina. ¿La divina? La otra mujer asintió, sin dejar de mirar al suelo. Está en boca de todos en la capital occidental. Todo el mundo va a verla. Al principio, dijo la dama de compañía. Pensó que todo eran habladurías, pero las palabras de la divina habían mostrado una extraña visión de la joven y de sus amigos, y ella se había sentido atraída cada vez más profundamente. La joven ama ya fallecida solía acudir a ella en busca de consejo. Me impresiona que fuera capaz, dijo Mao Mao. No estaba tratando de atacar a la joven, era una simple duda que surgió en su mente. El tema de los consejos no era algo que se pudiera hablar con cualquiera. La dama de compañía señaló hacia el pueblo. Conversaban en la capilla. Era un lugar muy parecido al edificio de las instalaciones de Gyokuen, dedicado a una religión extranjera. En su interior había lugares donde se podía mantener una conversación privada y la divina los utilizaba para ejercer su oficio. Al parecer, estos rincones eran originalmente para que los monjes de la fe extranjera escucharan a la gente, pero con la donación adecuada podrían estar disponibles también para conversaciones personales privadas. La dama de compañía había intentado no ser demasiado específica sobre su nombre e identidad, pero un fisgón aplicado podría averiguar con quién estaban hablando. Esta divina parecía haberse aprovechado de ello. Yo fui quien aceptó el perfume. Yo acepté el consejo de manipular la jaula. ¡Fui yo! La dama de compañía dejó caer la cabeza. Sentía que no podía dejar que hubiera más jóvenes muertas simplemente porque no escucharan a la divina. Miró a Mao Mao suplicante, pero Mao Mao no era quien iba a dictar sentencia. La divina también le había dicho a quién debía dirigirse. Fue imprecisa en cuanto a los nombres o las características de algunas de las marcas, pero hubo otras, como la hermanastra de Li Shu, de las que la dama de compañía recibió información detallada. Al final, vendió el perfume a unas 3 personas. La culpa no recae solo en esta joven. Fui yo quien manipuló la jaula, dijo el tío de la novia, dando un paso adelante. Había encontrado a la dama de honor en un estado de ánimo sombrío y le interrogó. En efecto, parecía que era más de lo que una joven podría haber hecho por su cuenta. No fueron solo ellos. El suicidio escenificado fue idea mía, aunque eso significara perturbar la tumba de mi sobrina, dijo el padre de la novia. No, hermano, te rogué que hicieras lo que hiciste. Al presenciar este intercambio, las mujeres de la familia comenzaron a lanzar un terrible grito. ¿Así que todo esto no vino de la divina, sino que fue tu propia idea?, preguntó Jinshi. Así es. Después de lo ocurrido ayer, no tuvimos tiempo de reunirnos con la divina. ¿Y esa divina habría podido reunirse con ustedes? Jinshi observaba atentamente a la lamentable familia. No parece estar pensando en cómo castigarlos, sino en cómo relacionar esto con lo que viniera después. Mientras observaba a la familia, Mao Mao le observaba en silencio.
Nunca encontraron a la adivina o a quien fuera. Sin embargo, un monje de la capilla atestiguó dónde había estado viviendo la adivina. El proverbio dice que el dinero habla incluso en el infierno. Una buena donación hizo que el hombre fuera bastante comunicativo. La residencia que les indicó estaba totalmente vacía. Lo único que pudieron concluir de lo que encontraron allí fue que la adivina no parecía vivir como alguien del oeste. Capítulo 4. De vuelta a casa. Mao Mao no sabía cómo trataría a Jinshi, a la novia y a su familia. Después de que todo terminara, pasó algún tiempo conversando con Gyokuen, pero no era una discusión en la que Mao Mao pudiera entrometerse. Lo único que podía hacer era esperar que lo peor no llegara. La consorte Li Shu ya no estaba confinada, pero lo que había que hacer con su hermanastra era un asunto totalmente distinto. Y así, en su 6º día en la capital occidental, con su salida al día siguiente, todo lo que Mao Mao podía pensar era: nunca pude hacer turismo. Eso era todo. Puede sonar frío, pero no estaba en el temperamento de Mao Mao rumiar pensamientos negativos. En cambio, esperaba salir y hacer algo para refrescarse. Pero le dijeron que era hora de prepararse para volver a casa, así que se encontró en el jardín de cactus con el cansancio escrito en su cara. No tenía ni idea de si las plantas sobrevivirían en el clima de la capital, pero quería al menos pedir algunas semillas o un pequeño recorte para llevárselo. Gyokuen fue un paso más allá y tuvo la amabilidad de llamar al comerciante para que se las llevara, por lo que se lo agradeció. Con ello, su estancia en la capital occidental llegó a su fin. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Lahan. Estaba en el carruaje de camino a casa y le indicaba una pluma de ave, afilada y ennegrecida en un extremo. Supuestamente, en Occidente, no se usaban pinceles, sino plumas de metal o plumas como esta. Mao Mao ladeó la cabeza. Creo que lo encontraron en la casa de la adivina. No había muchas posesiones, pero esta había sido una de las pocas pruebas que habían descubierto. El honorable hermano menor del emperador parecía muy interesado en saber qué tipo de pluma era. Por casualidad, ¿lo sabes? Es muy pequeña. No creo que pertenezca a un ave acuática, dijo Lahan. La pluma era de color gris y en realidad no parecía muy adecuada para ser un instrumento de escritura. Probablemente era una pluma al azar que alguien había cogido como reserva por si la necesitaba. Al final, Lahan dijo: ¿No crees que podría pertenecer a una paloma? ¡Qué prosaico! Mucha gente comía carne de paloma y existía la costumbre de liberar a las aves en ocasiones de celebración. Lahan pareció un poco desanimado. Quizás esperaba algo más exótico. Mao Mao se quedó mirando por la ventana. Dijeron que tomarías un barco para volver a casa, ¿verdad? Así es, respondió Lahan. A su lado, Rikuson sonreía ampliamente. Al no estar obligado a asistir ni a la boda ni al funeral, al menos había podido recorrer un poco el lugar y le dio a Mao Mao un trozo de tela de seda que había conseguido. Ella se alegró de tomar lo que le daban, pero algo en todo aquello le pareció un poco injusto y no pudo evitar lanzarle una mirada modestamente sucia. ¿Por qué no podías haber asistido tú en su lugar?, murmuró. Oh, nunca habría encajado en esa casa, dijo. Sonaba humilde, al menos, y sonreía, pero ella no tenía ni idea de si estaba diciendo toda la verdad. A Duo y la consorte Li Shu iban en un carruaje separado y harían el viaje a casa juntos. Ciertamente, no tenía sentido que se quedaran más tiempo en la capital occidental. Al parecer, el padre de Li Shu, Uryu, había dicho que llevaría a Li Shu a casa, pero a Duo lo había rechazado. Desarrollar de repente una debilidad por la hija que había ignorado durante los últimos 15 años era, como mínimo, conveniente. Tendremos que cambiar de barco unas cuantas veces, pero deberíamos volver a la mitad del tiempo que tardamos en llegar. Y el viento debería acompañarnos en esta época del año, dijo Lahan. Los barcos tenían la ventaja sobre los carruajes de que no tenían que parar con frecuencia para descansar. Sin embargo, al ir hacia el oeste, habrían viajado río arriba y con el viento en contra, una propuesta que requería mucho tiempo, pero ahora viajarían por uno de los afluentes del gran río y un barco los llevaría fácilmente a la capital. Jinshi y Basen, mientras tanto, seguían en la capital occidental. Se habían detenido inevitablemente para concluir los asuntos que habían aplazado. Por derecho, Mao Mao debería haberse quedado con ellos, pero al parecer, Lahan le había preguntado a Jinshi: ¿puedo tomar prestada a mi hermanita por un tiempo?
Si ella hubiera estado presente, podría haber objetado: no soy tu hermana, o no me metas en tus retorcidos planes. Pero no había estado allí y el asunto se había decidido sin su opinión. Por lo que había oído, Jinshi había estado a punto de negarse, pero luego había cambiado de opinión y había aceptado. No había tenido la oportunidad de hablar con él desde la noche del banquete. Mao Mao admitió que se sentía incómoda a su lado y a su manera se alegró de ser rescatada de la situación. Por muy feliz que esté de volver a casa antes de tiempo, también estaba ansiosa. Reflexionó sobre si debía ir a dormir con Aduo en lugar de hacerlo cerca de Lahan, mientras guardaba su ropa en un envoltorio para hacer una almohada. Después de todo el trabajo que había realizado para hacer un lugar acogedor para dormir en el carruaje, ahora tenía que empezar de nuevo. ¿Qué tal un poco de modestia, hermanita?, dijo Lahan. No sé a qué te refieres. Lahan y Rikuson intercambiaron una mirada, pero a Mao Mao no le importó. Cerró los ojos y se puso a dormir. Después de 2 días en el carruaje, llegaron al desembarco, donde el ligero mal presentimiento de Mao Mao se convirtió en un muy mal presentimiento. El río era estrecho remontando la corriente, y la embarcación que les esperaba era menos que un barco y más que un bote. Ni siquiera les cabía todo en una sola embarcación. Había una segunda flotando para guardar su equipaje. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó. Confío en el negocio, respondió Lahan. No espero ningún problema de robo. No es lo que estoy preguntando. Lo sé, no lo digas. No quiso mirarla. Evidentemente, él también se había imaginado un barco más grande. Esto es divertido. La exclamación provino de Aduo, el único miembro alegre de su grupo. El resto estaba demasiado ocupado aferrándose al bote para chillar o gritar. El capitán les aseguró que los rápidos solo abarcaban el primer li o así, pero parecía que había muchas posibilidades de que volcaran antes de llegar a ese punto. Lishu apoyaba su cabeza en las rodillas de Aduo. El incesante balanceo del barco durante los primeros momentos del viaje había sido suficiente para que la tímida joven se desmayara limpiamente. Estaba asegurada con una cuerda para evitar que se cayera por la borda, pero realmente tal vez ella era la afortunada. No pensé que se agitara tanto, dijo el hombre de pelo despeinado con gafas, con la cara pálida mientras depositaba bilis en el agua espumosa. Y aquí había estado regodeándose en que este sería el camino más rápido a casa. Al parecer, había olvidado las diferencias entre viajar por tierra y por barco. No gires hacia aquí, me vas a escupir eso. Mao Mao, dame algo para calmar mi estómago. Se acercó a ella con una mano temblorosa, pero ella no estaba segura de qué hacer. Ya le había dado un antiemético y él lo había vomitado. Podía darle otro, pero también lo vomitaría. Rikuson no era tan bullicioso como Aduo, pero parecía igual de relajada. Observaba la fauna local con una gran sonrisa. Mira allí, señor Lahan, puede ver un pajarito. Nunca me canso del paisaje de aquí. Siempre es tan bonito. Esa es otra forma de decir que el paisaje nunca cambia, pensó Mao Mao. Suirei parecía un poco enferma, pero no estaba armando el jaleo que armaba Lahan. Tampoco todos los guardaespaldas parecían estar del todo cómodos, pero no iban a permitirse actuar de forma patética mientras estuvieran trabajando. Mao Mao era Mao Mao. Una botella de vino no la dejaría achispada, ni tampoco un vehículo en movimiento. Aún así, no era una nadadora segura, así que se sentó tranquilamente para no caer por la borda. Miren todos. Lahan refunfuñó. Verlo tan fuera de sí era, a su manera, un raro placer, y Mao Mao se encontró bastante divertida. Una vez que el afluente se unió al río principal, la corriente se hizo más ancha y cambiaron a su siguiente embarcación. ¿Seguro que no tienes nada para evitar que me sienta tan mal?, preguntó Lahan. Estaba agarrado a un cubo con la cara sin sangre. Parecía que no se sentía mucho mejor a pesar de la embarcación más grande, aunque estaba vomitando activamente con menos frecuencia, así que ahí estaba eso. Estaban en un pequeño camarote, de los que el barco solo tenía 2. Esta habitación era para las mujeres del grupo. Después de todo, no podía tener a Aduo o a la consorte Lishu durmiendo junto a todos los demás. Si Lahan se había asomado por allí, especialmente con un aspecto tan desaliñado, tenía que ser una señal de que no podía soportar más el mareo. Lishu había vuelto en sí, pero seguía descansando en el regazo de Aduo. Era evidente que fingía estar mareada en nombre de un poco de mimo.
Lo que has vomitado antes era todo lo que me quedaba, dijo Mao Mao. Por fin le había dado la medicina, pero había vuelto a vomitar. Ni siquiera había tenido tiempo de hacer efecto. Había traído los antieméticos porque sabía lo inestable que podía ser un carruaje. Nunca había esperado necesitarlos para esto. Los barcos tenían la ventaja de no tener que parar, lo que significaba que se llegaba antes al destino, pero también significaba que los temblores no cesaban. Mao Mao se sorprendió un poco al darse cuenta de que Lahan era tan sensible al barco cuando no había tenido ningún problema en el carruaje. No es que no lo entienda. Mao Mao se inclinó con un balanceo del barco, pero Lahan exclamó «¡Caramba!» y se agarró un poste con la otra mano, todavía agarrando su cubo. A continuación, Mao Mao se inclinó en la otra dirección. «¿Por qué no te mareas?», preguntó Lahan con resentimiento. «Quizás sea la misma razón por la que no me emborracho con facilidad». Por cierto, Lahan no era un hombre que aguantara el alcohol. Siguió mirando a Mao Mao, que ni siquiera se había puesto verde. «No voy a montar en ningún otro barco», anunció con aspecto demacrado. Pero la mitad de un viaje fluvial no era el lugar ideal para encontrar un buen carruaje, y acabó subiéndose también al siguiente barco. Además, tenía que acompañar a Aduo y a la consorte de vuelta a casa. Aduo parecía bastante enamorada de viajar en barco, mientras que Lishu estaba bastante enamorada de ser mimada por Aduo. A ninguna de las dos se le ocurrió ninguna razón de peso para cambiar un carruaje ahora. Poco a poco llegaron al tercer desembarco. Cuando Mao Mao estaba desembarcando para cambiar al siguiente barco, oyó un fuerte golpe. ¿Qué podía hacer? Resultaba que era alguien que se desplomaba allí mismo, en el muelle. Un marinero intentaba traerlo, aunque parecía cauteloso mientras lo hacía. La figura inerte era un hombre con una capa muy desgastada. ¿Estaré enfermo?, se preguntó Mao Mao, observando desde una distancia segura. No quería verse envuelta en nada, pero no tenía tanta sangre fría como para dejar a un enfermo o herido sin ayuda. «Oiga, señor, ¿se encuentra bien?», dijo el marinero, dándole una sacudida al hombre. Estoy bien», dijo el hombre, aunque sonaba bastante fuera de sí. El marinero lo puso boca arriba, pero luego gimió. «¡Ah!». El hombre debió de ser bastante guapo en su día. El alto y firme puente de su nariz y sus cejas en forma de sauce lo demostraban, pero la mitad de su cara estaba cubierta de marcas de viruela. Si su rostro hubiera sido un círculo, la piel con marcas de viruela y la piel clara habrían formado aproximadamente una forma de yin-yang. El marinero apartó al hombre de un empujón. El recién llegado se puso en pie con dificultad. «Disculpe, señor, ¿podría darme un aventón en su barco?». Había una sonrisa en su horrible rostro y Mao Mao pudo ver una bolsa con pequeñas monedas en su mano extendida. Todavía era joven, tal vez de unos 20 años. «Espera tú, no tendrás alguna extraña enfermedad, ¿verdad?», gritó el marinero, que le había ayudado a levantarse, cepillándose con furia todo lo que había estado en contacto con el hombre. Todavía sonriendo, el hombre tocó la cara destrozada. «Uy», asintió para sí mismo, como si todo tuviera sentido. Una bufanda yacía en el suelo a sus pies. Debía de haberse caído cuando se desplomó. La recogió y la dobló por la mitad, formando un triángulo. Luego la utilizó para cubrirse la mitad de la cara. A simple vista, casi parecía un vendaje. «Lo sé, es viruela, eso es lo que es, ¿no?». La viruela era una terrible enfermedad que cubría todo el cuerpo de pústulas. Era una enfermedad extremadamente infecciosa que, se decía, podía devastar una nación entera. Incluso la tos o el estornudo de un enfermo podía ser suficiente para contagiar a otra persona. El hombre esbozó una sonrisa tonta y se rascó la mejilla. «Ja, no pasa nada. Son solo cicatrices. Una vez tuve viruela, pero ahora estoy en forma. Solo hay que mirar». «¿Cómo no? No hace ni 5 minutos que te has desmayado. Retrocede, te digo». «Solo me desmayé porque me dio un poco de hambre. Tienen que creerme». La conversación inspiró a todos los que estaban cerca del hombre a darle un poco más de espacio. Mao Mao entrecerró los ojos. Si él no estaba enfermo, entonces ella no era necesaria aquí. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó Rikuson, que había estado trasladando su equipaje al siguiente barco. Parecía muy fastidioso. Mao Mao decidió en privado apodarlo Gao Shun II. «Ese hombre con la venda en la cara quiere subir al barco, pero el marinero no lo deja».
explicó brevemente. Dijo Rikuson estudiando al joven. Con sus marcas de viruela cubiertas, era realmente guapo y sonaba bastante desenfadado. ¿Cuál es el problema? ¿Intenta ser un aprovechado? No. Tiene el dinero, pero tiene marcas de viruela en la cara y al marinero le preocupa que pueda estar enfermo. Pero es un punto discutible, ya que el barco está lleno de todos modos. La consorte Li Shu estaba a bordo, lo que significaba que habría guardaespaldas. No podían tener un extraño al azar subiendo a bordo también. Rikuson miró al hombre con los ojos entrecerrados. ¿Está realmente enfermo? Buena pregunta. Desde esta distancia era difícil estar seguro, pero por lo que Mao Mao podía ver, el hombre tenía marcas de viruela, pero no pústulas. Probablemente estaba diciendo la verdad. Había estado enfermo una vez, pero había sido hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué Mao Mao no le dijo simplemente eso al marinero? Porque solo iba a ser un dolor de cabeza para mí involucrarme. Era así de sencillo. Sin embargo, el joven no mostró ningún signo de abandonar el barco. Prácticamente se aferró al marinero. Te lo ruego, déjame subir a bordo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¡Aléjate de mí! ¡Para! ¡Me voy a contagiar de tu viruela! Normalmente, los hombres guapos con cicatrices en la cara tenían un humor oscuro a juego, pero evidentemente este tipo no. Se aferró a los voluminosos pies del marinero y no lo soltó. Los demás marineros deseaban poder ayudar a su compañero, pero asustados por la posibilidad de contraer alguna horrible enfermedad, se mantuvieron impotentes a distancia. Había que hacer algo con este hombre o el barco no iba a salir nunca. Rikuson debió adivinar lo que Mao Mao estaba pensando por su expresión, porque sonrió. Me gustaría que el barco se diera prisa en partir. ¿A ti no? Ella no dijo nada. ¿Qué? Intentaba decirle que hiciera algo al respecto. Con un aspecto totalmente desanimado, Mao Mao se bajó del barco y se acercó al marinero, que ahora parecía muy preocupado, y al joven, al que ahora le salían mocos de la nariz. Perdóname, dijo. Sí, respondió el joven. No era exactamente un consentimiento, pero de todos modos, agarró el pañuelo de la cara de hombre moco. Una mirada a las feas marcas le bastó para confirmar que se las había hecho hace años. Miró el ojo del lado picado de la cara. Parecía borroso y desenfocado. Sus pupilas también eran de distinto tamaño. Lo más probable es que estuviera ciego de uno de ellos. Esta persona no está enferma, anunció. Tiene cicatrices, pero no hay posibilidad de que contagie la enfermedad a nadie más. No a la viruela, al menos. En cuanto a cualquier otra enfermedad que pudiera tener, ella no lo sabía y declinaba toda la responsabilidad. Con una mirada de total repulsión, el marinero recogió con cautela el monedero que el hombre había dejado caer y las monedas cayeron musicalmente. ¿Y a dónde va usted, señor? A la capital. Quiero ir a la capital. A la capital. Apretó las manos en un puño y las agitó con entusiasmo. No podría haber parecido más un campesino que se dirige a la gran ciudad si lo hubiera intentado. Y una vez allí, voy a hacer tantas medicinas. ¿Medicinas? Las orejas de Mao Mao se agudizaron. Sí, puede que no parezca gran cosa, pero soy algo importante. El hombre sacó una gran bolsa de algún lugar bajo su capa y cuando la abrió, salió un olor característico. Mao Mao sacó el bote de arcilla de la bolsa y abrió la tapa para descubrir que estaba lleno de ungüento. No tenía ni idea de si era efectivo, pero había sido elaborado muy escrupulosamente, con hierbas medicinales minuciosamente pulverizadas y mezcladas hasta alcanzar la consistencia perfecta. Ese cuidado en la preparación era incluso más vital para la calidad del producto final que las hierbas utilizadas exactamente. Mao Mao volvió a mirar al hombre. Sonrió ampliamente y le dijo al marinero, ¿quieres un poco? Funciona para el mareo, pero, por supuesto, ningún marinero iba a comprar una medicina así. Tacaño, ¿por qué no compras un poco? En realidad, olvídate de comprar nada. ¿Puedo subir al barco? Sí, ¿el barco? No, este barco está alquilado. Tendrás que esperar al siguiente. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tengo que esperar? El hombre parecía menos que emocionado, pero pareció aceptarlo. Luego miró a Mao Mao y volvió a sonreír. Gracias, ha sido de gran ayuda. Para mostrar mi gratitud, déjame darte un poco de esa medicina para el mareo. La forma en que hablaba le hacía parecer muy, joven, pero parecía ser más adulto de lo que actuaba. Al menos parecía mayor que Mao Mao. No, gracias, no me mareo, dijo Mao Mao. No, qué pena. El hombre estaba a punto de guardar la medicina cuando desde detrás de Mao Mao alguien gritó, ¡Alto!
Lahan salió prácticamente volando de la nave. «La medicina, dámela», dijo respirando con dificultad. «Me impresiona que haya sido capaz de oírnos», pensó Mao Mao. Se había alejado bastante y no tenía el mejor aspecto. Mao Mao se entretuvo con esos pensamientos mientras subía al barco. «Uf, sí que me ha salvado el cuello. No solo me has explicado lo de mi enfermedad, sino que incluso me has subido a este barco». El hombre de la venda resultó llamarse Kokuyou. Era un viajero, como Mao Mao podría haber adivinado por su mugrienta vestimenta. También era médico, o al menos eso decía. Cuando Lahan se enteró de que Kokuyou llevaba todo tipo de medicinas, insistió mucho en que el viajero se uniera a ellos en su barco, y puesto que era Lahan quien había hecho los preparativos del viaje para empezar, era su prerrogativa. Siempre que el recién llegado no pareciera capaz de hacer ningún daño a la consorte Li Shu o a cualquier otra persona. Sin embargo, Kokuyou no tenía garantizado llegar a la capital, sino solo al siguiente desembarco, donde Lahan se bajaría. Kokuyou tenía un carácter un tanto extraño y además era bastante hablador. Parloteaba sobre sí mismo mientras mezclaba algunas medicinas. Resumiendo, me echaron. «Estás maldito, vete de aquí». «Gra, qué cruel. ¿Tengo razón?», dijo Kokuyou, aunque ciertamente no sonaba como si lo pensara. No había un tono sombrío en su tono. Charlaba como una anciana cotillando en el pozo del pueblo. Mao Mao lo observó atentamente, con la comprensible duda de si una medicina inventada por un hombre de origen incierto, enfermo de viruela, funcionaría realmente. Su antiemético tampoco parecía tener nada especial. Lahan, con mucho mejor ánimo, había llamado a Kokuyou a su camarote personal y Mao Mao se había acercado, pensando que, ya que decía ser médico, podría valer la pena escuchar lo que Kokuyou tenía que decir. «En realidad, he estado en el mismo lugar durante los últimos años. El año pasado, el pueblo sufrió una plaga de insectos. Entonces, de repente, el chamán del pueblo empezó a decir que era una maldición. Y ahí, según Kokuyou, fue cuando se había expulsado. Los médicos y los chamanes no solían llevarse muy bien. En opinión de Mao Mao, era estúpido y ridículo creer en ideas sin fundamento como las maldiciones, pero ella estaba en minoría en eso. Francamente, eso le enfadaba. A pesar del tono frívolo de Kokuyou, su medicina resultó bastante eficaz. Lahan, que hasta ese momento no se había separado de su cubo ni un momento, pudo unirse a la conversación. Puede que ayudara el hecho de que el barco ya no rodara con tanta violencia como antes, pero en cualquier caso, Lahan parecía muy satisfecho. ¿Así que dices que vas a la capital en busca de trabajo?, preguntó. Sí, bueno, sí, supongo que eso es todo. Lahan volvió a suspirar y se acarició la barbilla. Parecía estar calculando algo, pero Mao Mao le clavó el codo. «No nos metas en algo raro». El hombre podía parecer un poco extraño, pero si sus habilidades médicas eran reales, podría ganarse la vida en la capital. Si eso era que ocultaba sus cicatrices de viruela. En la medida que seguían viajando con Aduo y la consorte Li Shu, no era ideal tener a un hombre extraño con ellos. Lahan lo sabía. Miró a Mao Mao y sacó un papel de los pliegues de su túnica. Escribió una nota rápida y dijo: «Si alguna vez necesitas algo, ven a esta dirección. Quizás pueda prestarte ayuda». Lahan había notado la dirección de su casa en la capital. Kokuyou cogió el papel y les dedicó una sonrisa inocente. «Vaya, sí que me he topado con gente agradable». «No lo hace por la bondad de su corazón», advirtió Mao Mao en privado. Lahan era del tipo intrigante. Solo le había dado a Kokuyou su dirección porque había pensado que había alguna manera de poder utilizar al hombre. «Por cierto, si puedo preguntar, ¿qué pasó con la plaga de insectos del año pasado?», dijo Mao Mao. Le habría encantado interrogar a Kokuyou y averiguar hasta dónde llegaban sus conocimientos médicos, pero esta pregunta tenía prioridad. No fue lo suficientemente malo como para comer a través de las raíces de los árboles o hacer que el dinero fuera tan escaso que la gente no pudiera alimentar a sus hijos. Los niños pequeños sí se debilitaron por la desnutrición, pero no fue peor que eso». Kokuyou parecía convenientemente triste mientras hacía su informe. La desnutrición hace que uno sea más susceptible a la enfermedad. ¿Y a quién trata la enfermedad? Los médicos. Mao Mao se preguntó por el estado actual de la aldea que lo había expulsado. «Sí, han tenido una cosecha bastante abundante este año. Creo que deberían estar bien», dijo Kokuyou. Mao Mao no creía que eso fuera muy probable, y el hombre, evidentemente, estaba de acuerdo con ella, pues dijo: «Espero que los aldeanos puedan seguir ayudándose entre sí hasta que consigan una
Era un pensamiento tan bonito, ayudarse unos a otros, pero siempre si había involucrados. Podías ayudar a tu vecino si tenías los recursos necesarios, si tenías suficiente para comer. Entonces podías darle a otro algo de lo que te sobraba. Eso era lo que significaba ayudar. Mantener a otra persona mientras tú mismo te morías de hambre no tenía sentido. Sí, había algunos idiotas que compartían todo lo que tenían a su costa, pero la mayoría eran hombres y mujeres santos de cuento. Si la gente iba a tratar a los médicos y a los boticarios como si fueran sabios como aquellos, debían hacer que la vida de sus médicos fuera lo suficientemente agradable como para ponerlos de humor. Había que satisfacer las necesidades básicas de uno antes de poder ejercer la medicina. ¿De qué serviría que, llevando una vida de privaciones, el propio médico enfermara? El pueblo que había perseguido a este hombre podría estar deseando un médico ahora mismo, pero sería un poco tarde. El agua derramada no volvía a la taza. Muy bien, nos vemos entonces. Kokujou dobló con delicadeza el trozo de papel con la dirección y lo guardó en su propia túnica. Le habían pagado el camino solo hasta donde iba a navegar con ellos. Tendría un lugar en el camarote de los guardaespaldas. Era una forma de vigilarlo. Ahora que lo pienso, la mención de Kokujou a la plaga de insectos le recordó que uno de los problemas acumulados era el que había asumido Lahan. ¿Qué piensas hacer con la plaga de insectos? Es decir, lo que te decía la señora de pelo dorado, preguntó Mao Mao, refiriéndose a algo que la emisaria había dicho durante el banquete en la capital occidental. Quería exportar grano a Shao, y si eso no era posible, había solicitado asilo político. ¿Qué beneficio tiene para nosotros? La idea de la exportación era muy arriesgada y la del asilo era francamente peligrosa. Mao Mao y Lahan eran los únicos en la sala, por eso podían mantener esta conversación. Ni siquiera Rikuson se había enterado de esto. ¿Qué crees? ¿Que me tenía atrapado en su dedo meñique? ¿Que haría cualquier cosa que me pidiera sin pensarlo solo porque era guapa? ¿No lo harías? Estaba bromeando, más o menos. Después de todo, este era el tipo que no se callaba sobre el aspecto de Jinshi. Evidentemente, Lahan ignoraba que Jinshi estaba algo acomplejado por su propia apariencia. Tengo algunas ideas propias. ¿Cómo cuáles? Nuestra pequeña aventura de navegación va a terminar cuando lleguemos al próximo desembarco. Supongo que no te importa que me separe de Lady Aduo y los demás. Quizá Lahan se había cansado por fin de estar mareado, o quizá por eso había traído a Mao Mao todo el tiempo. Seguiré acompañándoles entonces. Ahora, más despacio, dijo Lahan, agitando una mano para evitar que siguiera avanzando. Te garantizo que te interesará mucho a dónde voy. ¿Cómo es eso? Lahan sacó un abaco y empezó a mover las cuentas en él. Bueno, puede que resulte que estemos contando nuestros pollos antes de que salgan del cascarón, pero parecía decir valía la pena intentarlo. Luego, sin embargo, dijo, vamos a ir a ver a mi papá. Así fue como Lahan lo llamó, no algo respetuoso como padre, solo papá. Capítulo 5. Envolviéndose en la capital del oeste. ¿Debo entender que eso significa que debo ir a la capital alguna vez?, preguntó Gyokuen. Sí, eso sería correcto, respondió Jinshi. Se encontraban en el anexo de Gyokuen, un lugar agradable y fresco frente a un estanque. Solo estaban ellos dos. Basen y sus diversos guardaespaldas estaban fuera. Ninguno de los dos tenía nada parecido a un arma. Era su oportunidad de hablar entre ellos con total y plena confianza. Jinshi reflexionó sobre lo difícil que era esto mientras elegía sus palabras. Era el hermano menor del emperador, y aunque Gyokuen fuera el padre de la emperatriz, Jinshi seguía teniendo más rango que él. El problema era que constantemente sentía que estaba a punto de volver a adoptar el tono más deferente de un eunuco. Todos los demás se habían ido, dejando a Jinshi y a Basen en la capital occidental, donde Jinshi procedió a ocuparse de una cosa y luego de otra, diligente, metódico. Sí, es tal como lo imaginas, sobre todo teniendo en cuenta la ascensión de la emperatriz Gyokuyo. La sensación es que sería mejor que tuviera su nombre cuanto antes. La consorte se había convertido en emperatriz, pero su presentación oficial se había retrasado por dos motivos. Uno, que la emperatriz Gyokuyo tenía una gruesa sangre occidental, y dos, que Gyokuen aún carecía de nombre familiar. No había mucho que hacer respecto a lo primero, pero en cuanto a lo segundo, la solución obvia era simplemente darse prisa en darle uno. El tema debería haberse abordado antes, pero con tantos invitados, acabó posponiéndose hasta después de que todos se hubieran ido a casa. Probablemente
Obviamente Gyokuen sabía que esto iba a ocurrir, la idea había estado en el aire, y los más perspicaces podrían haber adivinado que Jinshi haría algo así. Jinshi se había preguntado si Uryu trataría de oponerse, pero el incidente con su propia hija le había dejado sin argumentos. Puede que Lishu fuera un miembro de la familia, pero también era la consorte del emperador, y actuar con malicia hacia ella no estaría permitido ni se perdonaría. Peor fue su transparente intento de destruir las pruebas, y esto cuando las damas de compañía de la consorte Lishu en la parte interna del palacio seguían gastándole bromas regularmente, y para colmo, el propio Uryu parecía mucho más partidario de la hermana mayor de Lishu. Normalmente, esto habría provocado un castigo sobre sus cabezas, pero la consorte Lishu no quería eso, así que, en lugar de eso, el asunto se abandonó, y el clan U quedó a deber un favor. Gyokuen pareció emocionarse brevemente al saber que se le iba a conceder un nombre, pero luego sus cejas se desplomaron. Jinshi no podía estar seguro de si se trataba de una actuación o de una reacción genuina, pero en cualquier caso significaba que no iba a aceptar sin más la oferta de todo corazón. Jinshi entendía perfectamente por qué, pero fingió no hacerlo. ¿Pasa algo?, preguntó. No, es simplemente... De nuevo, esto significa que tendría que ir a la capital, ¿no es así? Sí, así es. Incluso el viaje más urgente desde los confines occidentales hasta la capital y de vuelta llevaría al menos un mes, una perspectiva difícil para Gyokuen, que se suponía que gobernaba esta zona. Sin embargo, también comprendió que no tenía la opción de rechazar esta oferta. Un hombre bastante mayor que la emperatriz Gyokuyo, de otra mujer, aunque a diferencia de los hijos de U, Gyokuyo y su hermano parecían llevarse bien. Tengo un hijo y si todo parece tranquilo, no debería tener ningún problema aquí en mi lugar. Sí. Si todo parece tranquilo, ahí estaba el problema. Estaba muy claro por qué Gyokuyo había sido nombrada emperatriz. El emperador deseaba centrarse en lo que ocurría en el oeste. Más allá de la capital occidental estaba la tierra de Shao. Shao no era un problema en sí mismo. El verdadero problema era el país que se extendía por encima de él, Hokuaren. El emperador se uniría al clan de Gyokuen para reforzar la frontera occidental, pero si ocurría algo mientras el líder del clan estaba fuera, bueno, la perspectiva era aterradora. Tampoco el hijo de Gyokuen podía viajar a la capital en lugar de su padre. Se esperaba que fuera el jefe del clan quien apareciera para recibir el nombre. Algunos abogaban por ignorar esas viejas y enmohecidas costumbres, pero era la emperatriz Gyokuyo la que probablemente sufriría si su padre decidía romper con los precedentes. Gyokuen era y siempre había sido un funcionario de la capital occidental. Tenía una buena cantidad de territorio, sin duda, pero a los ojos de muchos funcionarios de la capital real, seguía ocupando un puesto provincial en los márgenes del país, sin importar la cantidad de tierra que pudiera tener. Su rápido ascenso a la prominencia tras la destrucción del clan Ji no podía negarse, pero también era la fuente de mucho resentimiento y resistencia contra él. Lo siento mucho, pero debo pedirte que vengas a pesar de todo, dijo Jinshi. Lo sentía por el hombre, pero era la única manera. Jinshi, al igual que el emperador, sabía que estaba pidiendo algo casi imposible a Gyokuen, pero la exigencia no venía de ellos, venía de los altos funcionarios de la capital, quizás incluyendo a varios con parientes en el palacio interno. Esto es solo la primera parte de su plan para castigar a un patán advenedizo, supongo, dijo Gyokuen, aunque parecía más o menos relajado. Tal vez, si no podía soportar agujas de este tipo, simplemente no tenía la disposición para la política. La palabra advenedizo podría interpretarse como una posición débil, pero eso no parece ser cierto en el caso de Gyokuen. En cualquier caso, lo entiendo, dijo. Sabía que acabaría recibiendo esa respuesta, pero el hecho de escuchar las palabras le produjo a Jinshi un sentimiento de alivio. Sin embargo, Gyokuen no había terminado. Sin embargo, si me permite, me gustaría estipular una condición. ¿Una condición? Sí. Me gustaría que mi hijo tuviera a alguien que le ayudara. Solo ha conocido las tierras occidentales toda su vida y tiene poca experiencia en el mundo. Si es posible, me gustaría que le atendiera a alguien con conocimientos de la región central. En otras palabras, voy a hacer esta cosa imposible que me pides, así que dame algún personal decente a cambio.
Sí, eso parece razonable. ¿Tenías a alguien en particular en mente? Era, de hecho, una petición comprensible. El hijo de Gyokuen le sucedería algún día y necesitaría conocer la vida en la región que rodea la capital, aunque sus conocimientos fueran mínimos. Sí, durante el banquete, el joven Basen pareció una persona totalmente diferente cuando se lanzó delante de ese león. Él es... Si Gyokuen le echó el ojo a Basen, eso podría ser un problema. Puede que no parezca gran cosa, pero era muy importante para Jinshi, alguien que podía hablarle con franqueza y alrededor del cual Jinshi podría relajarse. Por favor, no me malinterpretes, no es eso lo que estoy pidiendo. Jamás buscaré algo tan fuera de mi posición como que un miembro del clan Ma atendiera a mi hijo, dijo rápidamente Gyokuen, comprendiendo la importancia de la reacción de Jinshi. Los Ma eran uno de los clanes con nombre y, sin embargo, nunca llegaron a ser ministros ni ocuparon otros altos cargos. En cambio, existían para servir a la familia imperial. El asunto podría haber estado abierto si Basen hubiera procedido de una familia sin nombre, pero como miembro del clan Ma, se le aseguró que de alguna manera estaría involucrado con la familia imperial y no con nadie más. Gyokuen se apresuró a negar que estuviera pidiendo ayuda a un miembro del clan, porque hacerlo habría sido afirmar que su familia era igual a la del emperador, una afirmación que habría rozado la traición. Simplemente me impresionó. Continúa Gyokuen. No sé cuántos hombres hay que puedan actuar con tanta decisión cuando se enfrentan a un animal salvaje en lugar de temblar de terror. El comentario de Gyokuen era un simple y sincero elogio. Al parecer, resultaba un tanto extraño escuchar a alguien alabar a Basen sin reservas, pero Jinshi estaba de acuerdo con él. A pesar de que se desmelenaba con facilidad en la mayoría de las circunstancias, a la hora de la verdad, Basen mostraba una notable compostura. Además, había actuado con rapidez. Cuanto más peligrosa era la situación, más se actuaba, no con el pensamiento, sino con el instinto, y el instinto de Basen no le había hecho equivocarse. Se merecía una buena palabra. A decir verdad, en el entrenamiento marcial, Jinshi y Basen estaban más o menos en igualdad de condiciones. Jinshi tenía una técnica más refinada, por lo que en las competiciones formales solía ser el vencedor. Sin embargo, si alguna vez se enfrentaban en un combate real, no confiaba en poder superar a Basen. Esto también explicaba por qué Gao Shun había asignado a Basen a Jinshi a pesar de su inexperiencia. Sin duda, tranquilizaría a una persona tener a alguien tan capaz custodiándola. Gyokuen, quien no conocía la idiosincrasia de Basen, se deshizo en elogios. Tendré que asegurarme de hacérselo saber a Basen. Fue todo lo que dijo Jinshi, y luego comenzó a pensar en posibles candidatos. Si Gyokuen había acudido a él personalmente, al menos debía tener a alguien en mente. Ahora bien, ¿qué tipo de persona esperabas que atendiera a tu hijo? Advierte directamente. Esa era la forma de manejar esta situación. Gyokuen asintió lentamente. Esperaba poder pedir a alguien de la capital. ¿Quién podría ser? ¿Tenía Gyokuen algún conocido en la capital? ¿O la emperatriz Gyokuyo había hablado bien de alguien? La emperatriz era una mujer muy perspicaz, y no le habría sorprendido a Jinshi que hubiera encontrado alguna buena ayuda y estuviera tratando de enviarla a su casa. Gyokuen sonrió, y luego dijo algo increíble. Quizás podrías convencer a Sir Lakan en este asunto. Fue todo lo que Jinshi pudo hacer para mantener la consternación en su rostro. Tras separarse de Gyokuen, Jinshi volvió a su habitación de invitados y se desplomó en el sofá. Esto debería ser lo último, dijo. Sí, señor. Si Gao Shun hubiera estado allí, Jinshi podría haber aprovechado la oportunidad para desahogar una gran variedad de quejas, pero no, solo estaba Basen presente. Él también parecía estar al límite, suspirando audiblemente. La capital podía ser asfixiante a su manera, pero era mejor que estar atrapado aquí. Al menos, Jinshi se sentía un poco más tranquilo al haber enviado a la consorte Lishu y a los demás por delante. Su único error de cálculo había sido permitir que se llevaran a la boticaria, solo porque alguien había jugado a la carta del hermano mayor. Hay que reconocer que su ausencia fue un alivio en cierto modo, pero al mismo tiempo le inquietó. Sin embargo, prácticamente podía ver lo que la chica, casi un shaku más baja que él, le haría si se apresuraba ahora. Tendría que provocar la situación al máximo. ¿Quiere un poco de zumo de fruta, señor?, preguntó Basen.
Sí, gracias. Basen preparó el zumo entrecortadamente. Mientras Jinshi estaba afuera, los sirvientes entraban para hacer la cama y ocuparse de otras tareas diversas, pero cuando él estaba en la habitación, Jinshi prefería que los sirvientes no entraran a menos que fuera absolutamente necesario. No es que no confiara en el personal de la casa de Gyokuen, simplemente había tenido suficientes experiencias desagradables en el pasado como para preferir evitar la presencia de los sirvientes. Tal vez Gyokuen lo había descubierto a través de la emperatriz Gyokuyo, pues ningún miembro del personal de la casa aparecía en la puerta de Jinshi a menos que él lo convocara. En cuanto a probar su comida para ver si estaba envenenada, el guardaespaldas de fuera tomaba un bocado y Basen otro. Era más que nada por la forma. Contra un veneno de acción lenta, el ejercicio sería inútil. En cuanto a eso, tendría que confiar en Gyokuen. Jinshi dejó que el zumo agrio se asentara en su lengua mientras contemplaba distraídamente el día siguiente. Por fin podría regresar a la capital y el viaje de vuelta debía ser mucho más rápido que el de ida. Personalmente, Jinshi prefería viajar por tierra a hacerlo en barco, pero si podía ahorrar tanto tiempo, entonces lo haría en barco. Quería apresurarse y volver a casa, pero la gente de aquí seguía alargando las cosas con él, esperando llamar su atención. Su fecha de regreso se había retrasado, en parte por la conmoción del banquete y posteriormente por el asunto del funeral, pero también por el simple politiqueo. Tal vez eso era parte de la razón por la que Gyokuen había dejado su propio negocio hasta ahora. En la capital occidental, su nombre hacía que fuera fácil salirse con la suya. Solo había que decir, me temo que tengo una reunión con Gyokuen después de esto. Sin embargo, no dejaban de aparecer personas que traían a sus hijas o hermanas menores para que les sirvieran bebidas, o que venían acompañadas de mujeres de aspecto extranjero que resumaban belleza exótica. Algunos de sus perfumes debían contener ingredientes afrodisíacos, porque Basen, que era especialmente sensible a esas cosas, no tocaba su bebida, simplemente se quedaba sentado, rojo por todas partes. Era conveniente, en cierto modo, como una especie de prueba de fuego. Aunque Basen era el hermano de leche de Jinshi y un viejo amigo, todavía había algunas críticas que Jinshi podía hacerle. El otro día, durante el incidente que había provocado tan tremendo malentendido por parte de Adgo, Jinshi había pensado que tal vez Basen había crecido por fin un poco, pero parecía haberse equivocado al respecto. El joven seguía siendo un hombre tardío cuando se trataba de mujeres de su edad. Solo con Mao Mao parecía sentirse completamente a gusto, y en cierto modo, eso solo podía ser una señal de que no podía imaginarse a sí mismo rompiendo con ella. El propio Jinshi pensó que, a pesar de su impermeabilidad a los venenos, seguía siendo una chica pequeña y de aspecto delicado que parecía tan frágil como cualquier otra joven, pero, extrañamente, se dio cuenta de que no podía imaginar que se rompiera así, tal vez porque la había visto reírse a carcajadas mientras tomaba veneno, o volver de un secuestro con la misma tranquilidad que se hubiera estado haciendo recados, y así sucesivamente. Muy sencillo, Basen no veía a la boticaria como una mujer, pero Jinshi estaba en conflicto. A la edad de Basen, su padre Gao Shun ya había tenido 3 hijos. Pensar que un hombre tan claramente activo entre las mujeres tuviera un hijo así, y la hermana mayor y el hermano mayor de Basen ya estaban casados. Jinshi escurrió su taza y miró a Basen. ¿Aún no te han molestado para que te cases? Basen frunció el ceño, sorprendido por la pregunta de Jinshi. Era evidente, la madre de Basen había sido la niñera de Jinshi, por lo que conocía bien el tipo de persona que era. Una mujer lo suficientemente enérgica como para que Gao Shun describiera a veces a su propia esposa como una dama temible. Basen palideció y comenzó a sudar profusamente, incluso a temblar. Jinshi parecía haberle provocado algunos malos recuerdos. Me han animado, a ir a algunas reuniones concertadas. Con señoritas de categoría, seguro, dijo Jinshi. Su expresión no cambió, pero interiormente sonrió. Últimamente, todas las preguntas le llegaban a él. Era divertido estar en el lado de los que daban información por una vez. ¿Al menos te mostraron retratos de ellas? Sí. Estaba dispuesto a mirar, y no más, dijo Basen. Tal vez eso fue sabio. Una imagen podía mejorar fácilmente la realidad. Uno podría muy bien ser convencido en una reunión con falsos pretextos, de lo cual la otra parte podría tratar de afirmar que Basen estaba comprometido. Y Basen, siendo quien era tan testarudo que una vez establecida una relación así, probablemente se sentiría responsable ante la mujer durante el resto de su vida. El ceño de Basen se frunció y pareció conflictivo. Bajó los ojos y se miró a la mano derecha vendada. Después de un largo momento dijo: todavía soy muy inexperto. Creo que es un poco pronto para pensar en las mujeres.
Era un pronunciamiento realmente patético, pero mientras Jinshi observaba a Basen, se arrepintió de burlarse de su amigo. ¿Te sigue molestando eso?, preguntó. Basen no dijo nada. Jinshi lo sabía, la incomodidad de Basen con las mujeres tenía que ver con su madre y su hermana mayor, y, en cierto modo, también con Jinshi. Como la propia madre de Basen se había pasado todo el tiempo atendiendo a Jinshi, Basen había sido cuidado por su hermana, 2 años mayor que él, y una mujer de servicio. Prácticamente el trabajo de un niño es rogar y suplicar y complacer sus propios deseos, pero las cosas eran un poco diferentes con Basen. A veces, un guerrero en la batalla trascendía el mero entrenamiento. En un momento de crisis, los movimientos de su enemigo podían parecer lentos o podía parecer inmune al dolor. Normalmente, esos poderes adquirían con el perfeccionamiento interminable de su condición de guerrero, pero Basen parecía haber nacido con ellos. ¿Era una mera coincidencia o se debía a que era hijo de una familia con una tradición militar que se remontaba siglos atrás? Sea como fuere, las habilidades de Basen solo podían calificarse de instintivas. Una vez, cuando Basen se empeñó en ver a su madre, esas habilidades se volvieron contra su hermana y la sirvienta. Por lo general, fueron capaces de disuadirlo de sus rabietas, pero no esa vez. Con su mano de niño, pequeña y roja como una hoja de arce, Basen había agarrado el brazo de su hermana y se lo había roto. Tenía solo 6 años y se rompió un dedo en el acto. Era tan fuerte que el retroceso de su propia acción había sido así de fuerte. A causa de ese incidente, Basen empezó a vivir separado de su hermana y hermano mayores. Jinshi lo conoció poco después y al principio lo consideró una persona más bien fría y distante. Pero claro que lo era. Jinshi casi le había robado a su madre. El hecho de que se instruyeran juntos en el manejo de la espada fue en parte para fomentar la cercanía entre ellos y en parte un acto de misericordia hacia Basen. Jinshi escuchó por primera vez esta historia cuando tenía más de 10 años, después de que Gao Shun le viera burlarse de Basen por intentar mantener las distancias con las damas de compañía. Las mujeres son criaturas tan frágiles, dijo Basen. Creo que es demasiado pronto para mí. ¿Qué podía decir Jinshi a eso? No había nada. En lugar de eso, alargó su copa, pidiendo en silencio más humo. Capítulo 6. El Clan Lab, primera parte. ¿Estamos seguros de esto?, pensó Mao Mao mientras daba un sorbo a su té. La familiaridad podría ser una cosa peligrosa. Embotaba tu sentido del peligro. Supongo que eso cuenta como una cálida bienvenida, dijo Lahan, sorbiendo igualmente un poco de té. Un hombre de rostro pétreo se sentó frente a ellos con los brazos cruzados. Ahora, mi querido hermano, dijo Lahan. Si había que tomarle la palabra, el hombre que estaba frente a ellos era su hermano mayor. Era de complexión media, no demasiado alto. Sus rasgos eran más o menos indistintos, y eso parecía ser todo lo que había en él. Ahora que lo pensaba, Lahan había dicho que el excéntrico estratega lo había adoptado, pero nunca dijo que no tuviera otros hermanos. Mao Mao simplemente lo había supuesto. Lahan los había llevado a una finca no muy lejos del desembarco, lo suficientemente cerca como para ir a pie. Riku-son había bajado del barco con ellos, pero Lahan le había dicho: no estoy muy seguro de llevar extraños. Y ahora estaba en una posada cerca del embarcadero. Mao Mao pensó que podría haber continuado en casa con Aduo y la consorte Lishu, pero aparentemente eso no estaba en las cartas. En cuanto al siempre alegre Kokuyou, había dicho que iba a encontrar un carruaje que lo llevara a la capital. Si el destino lo decretaba, se encontrarían de nuevo. La casa a la que se dirigían no estaba en una ciudad, sino en un lugar apartado. Era una casa razonablemente suntuosa, pero estaba en el campo. Tal vez algún funcionario de la capital había sido desterrado aquí. Habría sido humillante para alguien así. ¿Está bien que nos dejemos caer por un lugar como este? Mao Mao pudo ver lo que parecían ser campos de cultivo a su alrededor. A lo lejos, pequeñas casas salpicaban el paisaje, pero estaban demasiado separadas para construir un pueblo. El cultivo que crecía en los campos era algo que Mao Mao no había visto mucho. Se parecía a la corregüela, pero la corregüela se consideraba, bueno, una mala hierba, porque rara vez producía frutos. Pero esto, sea lo que sea, había sido plantado en una gran superficie. Me pregunto qué podría ser. Justo cuando iban de camino a la casa, se habían cruzado con un hombre en la carretera. Los miró con extrañeza y luego los arrastró hasta un cobertizo cercano, que era donde estaban ahora. En cuanto al té, la tetera estaba allí mismo y simplemente la habían tomado prestada. No había olido raro, así que probablemente era seguro. Sin embargo, el té tenía un sabor inusual, probablemente algo tostado. El lugar parecía ser un pequeño taller del servicio del trabajo del campo. Los asperos de labranza, pulcramente ordenados,
aficionados hablaban de la meticulosidad del propietario. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el hombre. ¿Por qué? ¿Que tu hermano pequeño no puede venir de visita? Mau Mau sospechaba que realmente estaban aquí porque Lahan había olido dinero. ¿Está papá por aquí? Me gustaría hablar con él. ¿Papá? ¿Te refieres a tu padre de ojos de zorro? No, me refiero a papá. Mi honorable padre adoptivo está en la capital, para tu información. El hermano de Lahan guardó silencio hasta que golpeó la puerta con abandono. ¡Sal de aquí y vete a casa! ¡Ahora, antes de que te encuentren! Eres terrible. Hace años que no ves a tu hermanito. Ya no eres el hijo de mi padre. La conversación sonaba vagamente absurda. Mau Mau abrió la tapa de la tetera y miró dentro para encontrar no hojas de té, sino cebada tostada. Sí, pensó impresionada, esa era una forma de utilizarla. Así que Lahan dio un sorbo despreocupado a su bebida mientras su hermano enfurecía y le ordenaba que se fuera a casa. Mau Mau, mientras tanto, inspeccionaba una enredadera que se encontraba en un rincón del pequeño edificio. Parecía ser la misma que estaba plantada en los campos del exterior. La parra había sido recortada y puesta en un cubo. Una buena mirada reveló lo que parecían ser raíces, así que planeaban replantarlas. Las hojas parecían realmente enredaderas, pero aparentemente eran otra cosa. Mau Mau empezó a revisar los estantes. Algo en los campos le llamó la atención y no la abandonó. En los estantes no encontró nada más que cubos y trapos, así que miró al exterior a través de la ventana. Aunque el pequeño cobertizo proyectaba una sombra, en esa dirección vio macetas con jóvenes glorias de la mañana en ellas. Pero tampoco es una gloria de la mañana. Detrás del cobertizo había muchas glorias de la mañana. ¿Eran puramente ornamentales? ¿O tal vez la familia hacía medicina con ellas? Las semillas de las glorias de la mañana se conocían como Kianyusi y se utilizaban como laxante y diurético. Sin embargo, podían ser bastante tóxicas y había que tratarlas con cuidado. Cuando el hermano de Lahan vio a Mau Mau asomarse a la ventana, la cerró de golpe. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo curioseó sobre las glorias de la mañana. ¿Quién demonios eres tú de todos modos? Un poco tarde para esa pregunta. Es mi hermana menor, querido hermano. Soy una completa desconocida, señor. ¿Quién es? El hermano de Lahan apretó los puños. Mau Mau y Lahan se miraron y luego Mau Mau dijo: ciertamente es fácil de sacar de quicio. ¿Verdad? No se hacen muchos como él. Realmente lanzar una réplica cuando quieras una. ¡Basta! No entiendo nada de lo que están diciendo. El hermano de Lahan pataleó. Era realmente divertido hacerle sentir mal. Lahan sirvió más té de la tetera y se lo ofreció al otro hombre, que se lo bebió de un solo trago y luego tiró la taza. La bebida debía estar muy caliente. Mau Mau fue a recuperar el recipiente de madera para beber. Excelente reacción, inspirada por el libro, dijo. ¿Verdad? Uno pensaría que hay gente como él en todas partes, pero son sorprendentemente raros los de su tipo. ¡Maldita sea! ¡No entiendo ni una palabra!, exclamó el hermano con la lengua fuera de la boca. De acuerdo, ya está bien de divertirse a costa del hermano. Es hora de volver al tema. Parece que estás empeñado en echarnos, pero ¿puedo preguntar por qué?, dijo Mau Mau. Quiero decir, entiendo que puedas despreciar a este hombre por traicionar a su verdadera familia y unirse a ese horrible zorro estratega. Lo has entendido mal, hermanita. Tiene bastante razón, pero eso no es lo importante. Más o menos bien, hermano, dijo Lahan, genuinamente afligido. ¿De verdad no se había dado cuenta? Su hermano la ignoró, mirando en cambio a Mau Mau. Te llama su hermana pequeña. ¿Eres la hija de Lahan, entonces? Mau Mau contestó con una mirada verdaderamente funesta. El hermano se estremeció y se encogió. Mau Mau, no mires hacia mi querido hermano. Le darás un ataque al corazón. He dicho que no lo hagas. Lahan sonaba como si le hablara a un niño, y eso la molestó más. Apartó la mirada de ambos y tomó otro trago de té. El hermano de Lahan se sentó con el rostro desencajado y respiró hondo varias veces para tranquilizarse. Abrió la boca, pero Mau Mau lo fulminó con la mirada. Se llevó una mano a la frente y eligió sus palabras con cuidado. Mira, en realidad no importa quién seas, debes salir de aquí tan rápido como puedas. Y si eres quien Lahan dice que eres, con más razón. Entiendo por su tono que esto no es un asunto menor, dijo Lahan. Si lo entiendes, entonces deja de discutir y vete. Sin embargo, el hecho de ser tratado así solo podía despertar la curiosidad de una persona. Las gafas de Lahan brillaron. Hermano, ¿qué pasó? Es más seguro que no preguntes. Solo queremos saber qué pasa. Luego seremos buenos y nos iremos a casa.
Si les cuento, no habrá escapatoria. Hermano, hablar así va a tener exactamente el efecto contrario al deseado, pensó Mao Mao. A medida que la conversación avanzaba, Lahan seguía intentando sonsacar la información que quería. Al final, sospechaba Mao Mao, obtendría la verdad, salvo que la trama se torciera primero. La puerta se abrió con un estruendo, revelando a un anciano con bastón, una mujer de mediana edad y varios de los que parecían ser sirvientes. Me pareció oír un alboroto aquí afuera, dijo la mujer entrecerrando los ojos hacia Mao Mao y Lahan. El hermano de Lahan palideció. Ha pasado mucho tiempo, Lahan. 3 años, si no me falla la memoria. En efecto, ha pasado mucho tiempo. Lahan dio un paso adelante y se inclinó profundamente. Madre, abuelo. Mao Mao pensó. En otras palabras, se trataba de la familia que había sido expulsada de la capital. El anciano era la imagen de la edad obstinada, curtido en torno a los ojos, con el rostro marcado y la barba muy larga. En cuanto a la mujer, tenía un rostro encantador, pero sus ojos entrecerrados hacían pensar a Mao Mao en un depredador. Se parecía a la mujer del clan Shi, la madre de Lowland. En resumen, era intimidante. Su atuendo era un poco, chillón, y llevaba un brazalete blanco alrededor de la muñeca. Tal vez aún no se había puesto al día con la moda actual. Veo que has traído una pequeña vagabunda desaliñada contigo. ¿Quién es esta? ¿Tu sirvienta?, dijo la mujer. Parecía prácticamente obligatorio que los nuevos conocidos ridiculizaran a Mao Mao, y ella ya estaba acostumbrada. Se quedó callada y mantuvo la mirada en el suelo. ¡Oh cielos, madre! ¡Esta es mi hermana pequeña! El hermano mayor empezó a gritar, pero se tapó la boca con las manos. ¿Hermana pequeña? ¿Es la hija de Lahan?, intervino el anciano. Mao Mao siguió mirando el suelo, pero su rostro se contorsionó en un ceño fruncido. Había una persona allí que parecía al menos tan ofendida por el nombre como Mao Mao, y era la madre de Lahan. Mao Mao podía incluso oírla rechinar los dientes. Sí, así es, se ofreció Lahan. Incluso su hermano lo tenía fijado con una mirada de asombro. Por eso se había empeñado en que Lahan y Mao Mao salieran de allí sin ser descubiertos. No quería que su madre o su abuelo los encontraran. En eso, Mao Mao estaba de acuerdo con él. Parecía que la vida habría sido más fácil si nunca hubieran conocido a esa gente. El anciano emitió un sonido apagado. Confundió a Mao Mao durante un segundo antes de darse cuenta de que parecía ser una risa. ¿Cómo te enteraste? Lahan parecía perplejo. ¿Cómo hemos...? ¿De qué está hablando?, se preguntó Mao Mao, con una expresión de confusión similar a la de Lahan. Los demás no parecieron darse cuenta, quizá porque tanto ella como Lahan tenían una expresión facial relativamente mínima. Despreocupado, el anciano continuó. Si estás aquí por Lahan, olvídalo. Es una cáscara vacía de hombre. Ni siquiera se resistió cuando lo confinamos. No hace más que murmurar para sí mismo. Francamente, es inquietante. Espera... ¿Confinamiento? Mao Mao y Lahan se miraron. El hermano de Lahan se llevó una mano a la frente y dejó escapar un largo suspiro. Abuelo, ¿de qué demonios estás hablando?, preguntó Lahan. Oh, no te hagas el tonto. Puede que tu padre adoptivo sea un excéntrico, pero incluso tú empezarías a sospechar algo cuando no volviera en 10 días enteros. Por eso estás aquí, ¿no? Mao Mao no entendió exactamente lo que estaba pasando, pero comprendió que sonaba como un dolor de cabeza. Y si había que creer a este anciano, el abuelo de Lahan, ese engendro estaba recluido en alguna parte. No es que ella pudiera creerlo. 10 días enteros no significan mucho para nosotros, abuelo. Mao Mao y yo llevamos más de un mes fuera de la capital, dijo Lahan rascándose la nuca. El anciano se volvió lentamente para mirar a Mao Mao. Estás bromeando. Mao Mao sacó una pequeña caja de su equipaje, que abrió para revelar una maceta con una planta de lo más inusual. Era el pequeño cactus que había recibido. No los encontrarás por aquí, al menos no todavía, dijo. También tenían mermelada de grosella y algunas otras cosas, pero pensó que un trozo de comida sin forma no sería tan comunicativo. También tenemos pieles y sedas, añadió. La madre y el abuelo de Lahan se quedaron mirando la planta, que nunca habían visto antes. Sí, era algo que decía convincentemente recuerdo del oeste. Estás bromeando, repitió el abuelo. ¿Por qué íbamos a mentirle?, dijo Lahan. También hemos traído puros. ¿Quieres un poco? Él también abrió parte del equipaje. Las hojas de tabaco eran típicamente importadas y era un artículo de lujo en la capital, pero en el oeste podían conseguirse a bajo precio. Madre y abuelo se miraron en silencio. Al final, el abuelo levantó una mano.
¡Atrápenlos! Los sirvientes que estaban detrás de él avanzaron sobre Mao Mao y Lahan. Los capturaron en breve, todavía un poco estupefactos. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo has podido encerrarme? A mí. Pensé que era parte de la familia. Creo que quieres decir un traidor. ¡Qué grosero!, dijo Lahan y se sentó en una silla. En efecto, estaban encerrados, pero en una habitación bastante corriente. Los muebles eran viejos pero resistentes y el lugar estaba respetablemente limpio. Mao Mao lo sabía porque había pasado un dedo por las estanterías y los afeizares, buscando polvo como una suegra cruel, pero no había podido encontrar nada. Aún así, dijo Mao Mao, había muchos misterios aquí. Si había que creer al abuelo de Lahan, ese engendro estaba en algún lugar de esta mansión, también bajo llave. Podría ser displicente hasta la saciedad, pero Mao Mao no estaba segura de que se hubiera dejado apresar tan fácilmente. ¿Crees que ese viejo pedorro está diciendo la verdad?, preguntó Mao Mao. Lahan se rascó el pelo despeinado. No puedo estar seguro de que no lo haga. ¿Y el viejo? Mao Mao, hay algo que no te he contado, dijo Lahan con cierta brusquedad. La cortesana que compró a la casa Verdigris el año pasado no estaba en su mejor momento. Me imagino que no. La mujer ya parecía que iba a morir en cualquier momento. ¿Y quién iba a comprar a este mechón caduco de cortesana sino el excéntrico estratega? Por eso mi honorable padre adoptivo no vino en este viaje. ¿Era por eso que Rikuson había insistido tanto en que Mao Mao fuera a la casa del estratega? Mao Mao se apoyó en el afeizar de la ventana. La ventana tenía barrotes de madera y no parecía ofrecer muchas posibilidades de escapar. Podía ver a los agricultores trabajando en los campos. ¿Qué demonios estaban cultivando allí? Padre rara vez consideraba a la gente como, bueno, gente, pero después de recibir esa cortesana en su casa, cambió radicalmente. Fue vergonzoso verlo, francamente. Jugaban al go y al shogi todos los días, ir más a menudo, supongo, lo cual era una mala noticia cuando tenía que salir a trabajar. Llevaba un diagrama del tablero con él y después de hacer una jugada, se enviaba un mensajero a la casa para poner la piedra en el tablero. Luego se registraba la jugada que respondía y se volvía al tribunal una y otra vez. Sí, lo vio Mao Mao. Eso sí que sería molesto. Lo sintió por el mensajero. El mensajero siempre estaba bastante ocupado hasta el cambio de año. Después de eso, se encontró con más y más tiempo libre. Sea lo que crees que quieres llegar, no tiene nada que ver conmigo. Ella no creía que el excéntrico estratega se hubiera dejado capturar sin más, alejándose de una cortesana por la que sentía tanto aprecio. En otras palabras, simplemente había sido su momento. Probablemente había durado más de lo que habría durado si lo hubieran dejado vivir sus días en el distrito del placer. Tal vez fue ese pensamiento el que permitió a Mao Mao parecer tranquila. Para otros, incluso podría haber parecido fría, pero cuando te dedicas a la medicina, acabas enfrentándote a la muerte de personas con regularidad. Si te pasaras todo el tiempo llorando por ello, nunca llegarías al siguiente paciente. Aunque hay algunos que derraman lágrimas cada vez, pensó. Algunos que, aunque les iría mejor si se acostumbraran a ello, nunca lo hicieron. Algunos que nunca aprendieron a aceptarlo simplemente. Algunos, como su padre adoptivo. A ella le parecía inepto, estúpido, pero precisamente por eso lo respetaba tanto. ¿Nada que ver contigo? No seas tan sombría. Si esa cortesana muriera, no creo que ni siquiera mi honorable padre adoptivo pudiera soportar la conmoción. ¿Y crees que aprovecharon esa oportunidad para traerlo aquí? Era una idea ridícula. A pesar de todo, el viejo loco era un alto funcionario. Si desapareciera durante 10 días enteros, cabría esperar la consternación de mucho más que de su hijo adoptivo. Sin embargo, cuando Mao Mao expresó esta objeción, Lahan respondió: cuando compró a su cortesana, acabó ausentándose del trabajo durante 2 semanas, y cuando volvió, apenas había trabajo esperándole. Tiene que ganarse la maldita vida. Todos los demás tenían que admitir que, después de todo, no le necesitaban. La cuestión es esta: mientras todos los demás hagan su trabajo, entonces, a falta de una crisis total, probablemente podrían seguir funcionando durante unos buenos 6 meses, antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Honestamente, ¿por qué el emperador no lo despide? Mao Mao soltó un suspiro.
Si tuviera que adivinar, diría que el abuelo y los demás han encerrado a padre con la esperanza de hacer que la jefatura de la familia parezca vacante y así conseguir que se la den a ellos, dijo Lahan. La política familiar no es lo mío. ¿Cómo deciden quién es el jefe del clan? Había oído que el viejo loco había robado la jefatura de la familia al abuelo de Lahan, pero no entendía los detalles. Quizá hubiera algún tipo de papeleo, algo que mostrara quién era dueño de qué. Normalmente, entre los clanes con nombre, hay un objeto que se transmite junto con el nombre. Quien lo posee es el jefe del clan y lo lleva consigo cuando se presenta en el palacio. Obviamente no están en el palacio todos los días, solo en ocasiones especiales. Normalmente la reliquia se guarda en algún lugar seguro. Cuando cambia el jefe de la familia, el anterior acompaña al nuevo cuando saludan formalmente al emperador. Se dice que papá robó la jefatura de la familia, pero en realidad ese procedimiento se seguía observando. ¿Cómo lo consiguió? A juzgar por lo que había visto del abuelo de Lahan, no parecía el tipo de persona que dejara su cargo tranquilamente. Realmente habría educadamente ya sabes quién, a ver al emperador. Fue bastante simple. El abuelo se ve obligado a salir. Nunca le gustaron los números bonitos, ya ves. Déjame adivinar, encontraste la prueba. Se preguntó si habría sido inapropiado preguntar en voz alta qué edad había tenido en ese momento. Lo que el abuelo se traía entre manos era, no más que mezquino, así que él mismo sería el único castigado. El abuelo dijo que la revelación mancharía el nombre de la familia, pero a papá apenas le importaban esas cosas. Así que el abuelo iba a ser arrastrado desde su altura y podía elegir entre hacerlo como un criminal o renunciar a la jefatura, y no era otro que su nieto el que había ayudado a ponerlo en esa posición. Hermosos números. Ciertamente, probablemente, Lahan había disfrutado ayudando al viejo loco, haciendo toda esa investigación. De repente, entiendo por qué no te tratan como si fueras de la familia por aquí. Perdón, qué extraño cambio de tema. Y el propio hombre ni siquiera lo vio. Sí que era el sobrino de ese engendro. Está bien, pero se han pasado todo este tiempo viviendo tranquilamente aquí en el monte, ¿no? ¿Por qué decidirían actuar ahora? Se me ocurren unas cuantas razones por las que podrían hacerlo. Lahan empezó a contar con los dedos. Los documentos públicos en este país se eliminan después de 10 años, o supongo que se podría decir que se desgastan. Todo lo que no es extremadamente importante no se conserva con cuidado. La prueba que encontré del cambio del bolsillo que robó mi abuelo solo tendría sentido si pudieran compararla con esos papeles. Levantó otro dedo. 2. Podrían haber encontrado algún tipo de ventaja sobre él, algo con lo que pudieran amenazarle y protegerse si fuera necesario, aunque se arriesgarían a su ira, por supuesto. Se volvió hacia Mao Mao y ella se apartó de él con inquietud. Por supuesto, en este momento, la ira no vendría bien por Mao Mao, sino por la cortesana. ¿Crees que podrían conseguir información así por aquí?, preguntó ella. Espera, déjame terminar, dijo Lahan y levantó un tercer dedo. 3. Alguien les dio esa información. De repente, la situación empezó a resultarle familiar. ¿Crees que eso es lo que está pasando aquí también? Aquí también, tanto los bandidos que habían atacado a la consorte Li Shu como la historia de la divina de la capital occidental le habían hecho pensar en el inmortal Blanca. El modus operandi era similar en ambos casos. Solo estoy barajando una posibilidad, pero una que no se puede descartar. Sí, tenías razón, no podían estar seguros de nada, pero debían trabajar con la suposición de que era posible. Eso, sin embargo, dejó a Mao Mao con una pregunta. Si todos estos incidentes están relacionados, hay algo que me preocupa. ¿Qué? No podía evitar la sensación de que la sombra de la Dama Blanca se cernía sobre la sucesión de acontecimientos misteriosos de los últimos tiempos, y varias cosas de este olían al mismo autor, pero se preguntó, hemos tenido casos tanto en el este como en el oeste que parecen implicar a la inmortal. ¿Crees que está conectada a todos ellos de alguna manera? Tendría que ser extremadamente ágil, incluso si asumimos que no es la propia dama, sino sus agentes los que hacen el trabajo. La información parecería viajar demasiado rápido. Cierto. La pitonisa de la capital occidental podría haber actuado de forma muy parecida a la Dama Blanca, pero ¿cómo habría sabido de la hermanastra de la consorte Li Shu, que estaba muy lejos en el este? Si compartían información, ¿cómo lo hacían? La pregunta seguía sin respuesta.
¿Y si la Dama Blanca tenía un conspirador en la capital?, preguntó Lahan. Entonces podría averiguar quién viajaría al oeste. ¿Cómo explicamos entonces la existencia misma de la adivina? Ella ya estaba allí hace al menos 10 días. Eso es exactamente. Parece imposible, gimió Lahan. Aún así, murmuró Mau Mau mirando por la ventana. ¿Aún así qué?, preguntó Lahan. No puedo evitar preguntarme si nos van a alimentar, dijo mirando los campos. Los campesinos seguían trabajando afanosamente. Los temores de Mau Mau resultaron ser infundados. Les dieron una comida, y no estaba mal. Ingredientes decentes, carne y pescado. El pescado estaba un poco salado. Cuanto más adentraba uno en el interior, más frecuentemente se encontraba con marisco salado. En la capital, el pescado se sacaba del mar y se llevaba a los comensales a caballo, por lo que nunca se veían mariscos en escabeche. Lo que resultaba sorprendentemente sabroso eran los bollos de sésamo. Estaban rellenos no de pasta de sésamo, sino de castañas trituradas o judías rojas o algo así. El relleno era espeso y dulce. Quizás habían utilizado miel o jarabe para darle esa consistencia. No, espera, ¿esto es batata?, se preguntó, masticando la comida pensativamente. Eso tendría sentido. Incluso Mau Mau, que no era una gran aficionada a los dulces, se comió 2 de los bollos. Lahan engulló nada menos que 5 de ellos. Mira cómo vas, estoy casi impresionada, dijo Mau Mau. Para tu información, usar el cerebro hace que a uno se le antoje la comida dulce, respondió Lahan, y luego se metió otro bollo en la boca. Me pregunto si la familia de aquí es golosa, dijo Mau Mau. Las batatas eran un alimento poco habitual. Al haber vivido tanto en la casa Verdigris como en la parte del palacio interno, Mau Mau los había encontrado antes, pero no eran fáciles de conseguir en el mercado. El resto de los ingredientes de la comida eran poco llamativos. Tal vez la gente de aquí era muy exigente con el relleno. La verdad es que no, al menos no recuerdo que lo fueran. Quiero decir, tampoco es que odien los dulces. Mau Mau dio un sorbo a su té después de comer. Esta vez no sabía cebada tostada, sino a hojas de té de verdad. Entonces, aferrándose a un pensamiento pasajero, dijo: creo que todavía no hemos visto a tu padre. ¿Qué pasa con él? Sí, ¿qué está haciendo? Yo también quería verlo, dijo Lahan, lamiéndose la grasa de los dedos mientras hablaba. A Mau Mau le recordó a la estratega de ojos de zorro y le hizo fruncir el ceño. ¿Crees que ese padre tuyo está metido en todo esto?, preguntó. Lo dudo. Mi padre adoptivo solo pidió que el puesto del jefe del clan quedara vacante. Sin embargo, los rumores tienen una forma de propagarse y mi abuelo era un hombre orgulloso. Descubrió que no podía seguir en la capital. Papá podría haberse quedado allí si hubiera querido, pero decidió no hacerlo. Un hecho por el que tu madre parece no estar muy contenta. Lahan sonrió sardónicamente. Sí, fue el abuelo quien eligió a mamá. Ella y mi padre adoptivo se llevaron como el aceite y el agua. Habría sido más sorprendente si hubieran sido amigos. En realidad, Mau Mau se imaginó a la archimujer y sintió una punzada de simpatía. Sí que me pregunto sobre la conveniencia de meternos a los dos en la misma habitación. Espero que al menos nos den lugares separados para dormir, dijo Mau Mau. Si nos hacen dormir en la misma habitación, ¿a quién le importa? No es que vaya a pasar nada. En eso tienes razón. Eso fue todo lo que hubo que decir al respecto. Ambos se miraron como si no pudieran creer que estuvieran teniendo esta conversación. Hablando de eso, ¿tienen tú y el hermano menor del emperador? Creo que me voy a dormir un poco, dijo Mau Mau dejándose caer en la cama a su lado. ¿Dónde voy a dormir? Hay un sofá ahí mismo. Deberías tener más respeto por tus mayores. Creía que los mayores debían mimar a los niños. Evidentemente, Lahan tenía algún problema con este acuerdo, pero Mau Mau no dejó que le molestara. En su lugar, se tumbó en la cama, tratando de aclarar los hechos en su cabeza. Al parecer, Lahan y el excéntrico estratega le daban al antiguo jefe del clan y a su familia suficiente dinero para vivir. Después de todo, tenían recursos para contratar sirvientes, aunque quizá no para actualizar sus muebles a la vanguardia de lujo, ni para comer alimentos de lujo en cada comida. A Mau Mau le pareció un acuerdo bastante dulce, pero alguien que hubiera vivido en el regazo de lujo en la capital podría encontrarlo profundamente degradante. La humillación se había acumulado a lo largo de muchos años y ahora estaba a punto de explotar. Pero, ¿quién había encendido la mecha? Mau Mau recordó el brazalete blanco que llevaba la madre de Lahan. No la había visto muy bien, pero le había recordado a la cuerda blanca, retorcida como una serpiente. Esperaba que no fuera solo un malentendido, pero le traía malos recuerdos.
Esa inmortal sí que es tenaz, pensó Mao Mao. Era como un fantasma. Sus rastros parecían estar en todas partes. Era casi suficiente para convencer a Mao Mao de que realmente tenía la capacidad sobrenatural de estar en muchos lugares a la vez. Mao Mao se durmió deseando que alguien se diera prisa en atrapar a la mujer. Capítulo 7. El clan La, segunda parte. Me preguntaba qué estaba pasando. Riku-san lanzó un suspiro. Finalmente había entrado en la mansión y el abuelo y la madre de Lahan estaban ahora secuestrados en una habitación separada. Riku-san había hecho la llamada a los pocos instantes de ver el atribulado estado del estratega. Verdaderamente era otro de los buenos subordinados que el monstruo había encontrado para sí mismo. Lo siento mucho. Si mi hermano Lakan hubiera recuperado la cordura antes, todo esto podría haber terminado mucho más rápido, dijo el padre de Lahan, sonando cansado. Mao Mao sintió una extraña afinidad por él, quizá porque se parecía mucho a Luomen, no en su aspecto, sino en algo menos tangible. Pensando que la habitación de la prisión no era precisamente agradable, se habían trasladado a otra parte de la casa. En ese momento, Lahan, su padre, Mao Mao, Riku-san y el estratega estaban todos juntos, junto con varios hombres que Riku-san había traído consigo. Mao Mao se sintió un poco mal por haber venido hasta aquí, cuando, en última instancia, no se les había necesitado. Riku-san solo daría su historia oficial, a saber que habían venido a traer a su oficial superior de vuelta a casa, pero no había duda de que los hombres tenían la intención de intimidar. Mao Mao, por su parte, no quería estar en la misma habitación que el extraño estratega, pero sabía que no podía insistir en ese momento. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, él estaba a su lado y parloteando sobre algo. Deseó que se callara. Sabía que debía apiadarse de él en su estado de debilidad, pero descubrió que no era capaz. Mao Mao, deberíamos ir a hacerte un vestido algún día. Conseguiremos un montón de telas finas y también podemos mandar a hacer un bastón para el pelo, dijo el estratega. Mao Mao no dijo nada. Y luego, deberíamos arreglarnos y podríamos ir a ver un espectáculo. Sí, hagámoslo. Mao Mao no dijo nada. ¿Te gustan los libros, verdad, Mao Mao? Tengo una idea. ¿Por qué limitarse a leerlos? ¿Y si hicieras un libro tú misma? Incluso cuando ella le ignoró, él no dejó su empeño. Casi se estremeció ante la idea de hacer su propio libro, pero logró forzar la reacción. Hermano mayor, estamos tratando de hablar. Quizás podrías sentarte en silencio un momento. El padre de Lahan, el hermano menor del estratega, trató de convencerlo, pero sin mucha convicción. Ni Lahan, el hijo adoptivo del estratega, ni Riku-san, su subordinado, pudieron ser demasiado contundentes con él, así que, finalmente, todas las miradas de la sala se posaron en Mao Mao. Ella frunció el ceño con fuerza, pero estaba acorralada. Olfateó y puso una cara de asco exagerado. ¡Apestas! Hueles como un perro asilvestrado que ha estado en la lluvia. El estratega se llevó su propia manga a la nariz y olió. Luego miró al padre de Lahan. ¿Dónde está el baño? Sal a la derecha de esta habitación y es al final del pasillo. Pediré a los sirvientes que te lo preparen enseguida. Sí, por favor, enseguida, dijo el estratega y salió de la habitación. ¡Y no te olvides de lavarte los dientes!, gritó Mao Mao tras él, uno para el camino. Si tenían suerte, no le verían hasta dentro de una hora por lo menos. Supongo que es duro tener una hija, comentó con tristeza el padre de Lahan. No es que haya pedido llegar a él por mi cuenta. Solo verlo te rompe el corazón, coincidió Riku-san dando un sorbo a su té. Sea como fuere, has llegado muy rápido, le dijo Lahan. Pensé que podrías tomarte tu tiempo todavía. Lahan se había alojado en una posada cercana al desembarco del barco y debía saber que cuando él y Mao Mao no regresaran, Riku-san sospecharía y acudiría a la mansión, pero no había pasado ni siquiera un día entero desde que se fueron, un plazo bastante corto. Tuve un aviso, respondió Riku-san señalando al padre de Lahan. No tanto de mi parte, dijo el hombre. Alguien más fue y se lo dijo. Alguien que no siempre confiesa sus verdaderos sentimientos. El padre de Lahan miró por la ventana, donde se podía ver al hermano mayor de Lahan, arrastrando desganadamente una liana verde. Se queja de estar atrapado en el trabajo de agricultor, pero ya ves lo entregado que está a él. No siempre es comunicativo con sus sentimientos, pero es un buen chico. Está bien, supongo que no es una mala persona, dijo Mao Mao. Mi hermano mayor no es precisamente un dechado de virtudes, pero no es capaz de la verdadera maldad, añadió Lahan. Los dos no se deshacen en elogios precisamente, dijo Riku-san, observando al joven en el campo con un toque de lástima.
Dicen que el padre existe por su hijo y por su nieto, pero a mí no me lo parece. Ese chico está incluso menos hecho para la política que yo, dijo el padre de Lahan, con su piel bronceada y su cuerpo corpulento. Parecía que podría haber sido un soldado muy capaz, pero en última instancia había que contar con la personalidad. A veces, una persona era más adecuada para la azada que para la espada o la lanza. Este hombre tenía toda la pinta de ser un granjero. Tengo que preguntarme, dijo Lahan, ladeando la cabeza. ¿Por qué han sacado todo esto ahora? Si estuvieran esperando a que se eliminaran las pruebas de la corrupción del abuelo, habrían esperado que se movieran antes. Mao Mao no estaba segura de que eso fuera algo tan inteligente para decir con Rikuson sentado allí mismo, pero aparentemente estaba bien. Una pregunta justa. Lahan llamó a tu abuelo por su nueva novia, y eso estuvo bien, dentro de lo que cabe. Normalmente, creo que mi padre simplemente lo habría ignorado y no habría ido a la capital. Excepto... El padre de Lahan sacó un trozo de cuerda trenzada de los pliegues de su túnica. Aunque sus dedos manchados de tierra lo habían oscurecido, estaba claro que originalmente había sido blanco. Era muy parecida a la que la madre de Lahan había llevado en la muñeca. «Estoy tan harta de esas cosas», dijo Mao Mao apartando la vista de él. Todavía no he dicho nada al respecto», dijo el padre de Lahan, pareciendo desconcertado. «No tienes que hacerlo. Déjame adivinar. Tu mujer cayó por la influencia de algún adivino o algo así». «Eso es exactamente así». Y preguntó cómo le iba a ese loco. «No lo sé con certeza, pero supimos que no había nadie a su alrededor». El hijo adoptivo del engendro, Lahan, y su asistente cercano, Rikuson, estaban en la capital occidental. Aunque el estratega desapareciera, las dos personas con más probabilidades de darse cuenta no estaban cerca. Frustrada, Mao Mao recogió algo de la mesa. Evidentemente, el criado lo había traído para acompañar el té. Parecía una especie de daikon seco y plano con polvo blanco por encima. El hecho de que estuviera en un plato significaba que era presumiblemente comida. Era dulce, pero masticable. Era fibroso, pero no desagradable. ¿Es una patata dulce? Mao Mao había comido antes boniato procesado, pero casi siempre cosas que habían sido cocidas al vapor y convertidas en pasta. Este parecía haber sido cocido y deshidratado. «Esto está muy bueno. ¿Estoy en lo cierto de que esto es boniato?», preguntó. «Oh», exclamó Lahan, inclinándose hacia adelante como si de repente hubiera recordado algo. «Así es, papá. Dijiste algo sobre una patata interesante». ¿Batata? Ah, sí, supongo que sí». Lahan cogió un poco del bocadillo del plato de Mao Mao. «Dijiste que pensabas tener una idea. ¿Te referías a esto?» Es patata cocida al vapor y seca. Sin azúcar ni miel, pero es más dulce que las castañas o la calabaza, ¿no?», señaló por la ventana como si dijera, «ahí está». Mao Mao se había preguntado qué había en los campos. Eran estas patatas. Lahan entornó los ojos y se ajustó las gafas. «¿Cuánto estás cultivando?» «Intentamos expandirnos todo lo que podemos. No querríamos que ninguno de los campos se desperdiciara. Parece que no tiene suficiente ayuda. Algunos de los agricultores de la zona vienen a ayudarnos. Tenemos más patatas de las que sabemos qué hacer». Parecían contentos de ayudar a cambio de todas las patatas que pudieran conseguir. «Oh, pero no te preocupes. No las hemos vendido en el mercado abierto, tal como dijiste. Lahan, cuando las vendemos, nos aseguramos de que sea solo producto, no patatas crudas». «Está bien entonces». Mao Mao se encontró perpleja ante la conversación. ¿Estaban Lahan y su padre intentando acaparar el mercado de las batatas? ¿Era culpa de Lahan que Mao Mao solo hubiera visto batatas como ingrediente, no crudas? Habría cultivado con gusto algunas batatas para sí misma si hubiera podido conseguir una cruda. «Pero es un desperdicio», dijo el padre de Lahan. «Tenemos más patatas de las que podríamos necesitar. El almacén está lleno. Bueno, los cerdos están muy contentos de tenerlas como mermelada, lo admito. Creo que también han mejorado su carne. Si tuvieran tantas patatas, ¿no dejarían de cultivarlas?» El año pasado, un tan dio 200 shin, 750 kilos aproximadamente, de boniatos, dijo el padre de Lahan. «¿200 shin?», exclamó Mao Mao. 4 veces más que un rendimiento de arroz ordinario, dijo Lahan. «En parte, gracias a los retoques de papá. Estoy seguro, pero aún así es increíble, ¿no?». «¿Es un cultivo exclusivo de esta región?», preguntó Mao Mao, inclinándose hacia el padre de Lahan. «No, en absoluto. Hace mucho tiempo compré un brote que me parece una gloria de la mañana, cara, pero de aspecto interesante».
pero era del sur. Resultó ser una planta diferente, aunque de aspecto similar. Algo que se cultiva con portainjertos, no con semillas. No tuve suerte en conseguir que floreciera y me empeñé en intentar sacarle una flor. Miró por la ventana. Después de venir aquí, teníamos mucho espacio en los campos. Sabía que las flores a veces solo florecen en condiciones específicas, pero a veces también producen subproductos inusuales, como esto. Arrancó un trozo de patata seca. Intrigado, había empezado a jugar con el procesamiento de sus portainjertos de diversas maneras. Cuando investigué, descubrí que se trataba de un tubérculo llamado patata dulce. Más dulce que las castañas y capaz de hacer crecer incluso en suelos pobres. Creo que soy la única persona en todo el país que cultiva estas cosas. Lahan me dijo que no dejara salir ninguna semilla de patata del pueblo, y eso es lo que he estado haciendo. A estas alturas, Mao Mao empezaba a tener una idea bastante clara de lo que Lahan había querido de su padre. Tenía que ver con lo que había dicho el emisario de Shao, provisiones o asilo. Elige una. Además, serviría para contrarrestar la plaga de insectos que pronto los atacaría. Sospechaba que Lahan esperaba utilizar las patatas de su padre para resolver ambos problemas, pero por muy tremendo que fuera el rendimiento de estos campos, no había forma de que produjeran lo suficiente para alimentar a todo un país. Incluso si se quedaban patatas de siembra, no parecía una solución viable. Sin embargo, el padre de Lahan dio la respuesta. No tienes que usar portainjertos. También puedes usar tallos. Probablemente podrías hacer que funcionara siempre que estuvieran recién plantados. ¿Tallos, señor?, preguntó Mao Mao. Había formas de cultivar plantas más allá de las semillas o las patatas. Se podían hacer funcionar un recorte de tallo siempre que echara raíces. Si podían hacer eso, tal vez podrían esperar, digamos, 10 veces más rendimiento. Sí, contando pollos y algo. Pero aún así no sería suficiente. Sin embargo, a diferencia del arroz, los bichos no irían a por las patatas. Eso era una gran ventaja. Papá, tengo que pedirte un favor. Y luego pasó a describir más o menos lo que Mao Mao había imaginado. Quería comprar las patatas dulces y también las patatas de siembra y los brotes. Y quería que su padre le dijera cuál era la mejor manera de cultivarlas, si era posible. Resultó que quería mucho. Mao Mao pensó que Lahan estaba siendo bastante presuntuoso, a pesar de que estaban hablando con su padre, pero papá seguía sonriendo. Apenas se tomó un momento para pensar, dijo, «Claro, estaré encantado». Se sentó en su silla, molió un poco de tinta y empezó a escribir las instrucciones. Mao Mao, con el ceño fruncido, dijo, «¿Estás seguro de esto? Si no pones algunas reglas básicas ahora, puede que te lleven a la quiebra». «Cuidado con lo que dices», objetó Lahan. Te dije que teníamos más de lo que sabíamos qué hacer con ellos. Si nos dejas lo suficiente para dar a los otros granjeros, estará bien. Y, si nuestros impuestos no fueran tan pesados, también me alegraría. Eso solo hizo que Mao Mao frunciera más el ceño. Miró a Lahan, pero él estaba sonriendo, obviamente haciendo funcionar el abaco en su cabeza. Mao Mao cogió el cepillo del padre de Lahan. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Empezó a escribir un contrato, moviendo el pincel con trazos rápidos y decididos. «Primero, tenemos que fijar el precio de las patatas, así como el de los brotes. Si vas a enseñarle los métodos de cultivo, eso es un extra». «Por supuesto que lo pagaré», dijo Lahan, como si dijera que eso, al menos, era obvio incluso para él. Aún así, Mao Mao no se atrevía a dejar la situación en paz. Lahan se parecía demasiado a su padre adoptivo. Lahan leyó con disgusto el contrato que Mao Mao había elaborado. Parece estar reconsiderando cómo manejar las cantidades. Entonces se oyó un golpe y entró un hombre cubierto de barro. «Lo tengo, padre», dijo. «Excelente, déjalo ahí». Era el hermano mayor de Lahan, que llevaba un cubo con una liana verde. Al menos uno de ellos debía haberse dado cuenta de que Lahan podía estar detrás de esto. Sus preparativos eran muy minuciosos. El padre de Lahan cogió la vid. «Saben mejor si no dejas que las vides crezcan demasiado. Hay que cortar las raíces periódicamente». Se la mostró a Mao Mao. «Puedes servir las vides sobrantes. Creo que están muy buenas, pero mi padre no está de acuerdo». ¿Sabroso o no? Un cultivo que crecía incluso en suelos pobres que se podía cultivar en parra y en el que incluso las cepas eran comestibles. Era como si hubieran sido hecha a medida para evitar la hambruna. Por supuesto,
Incluso si empezaban ahora, no se sabía cuánto podían esperar cosechar, pero teniendo en cuenta todo lo que se habían dicho, parecía que sin duda obtendrían más de este material que de arroz, aunque no fuera suficiente. Por eso Lahan se había mostrado tan receptivo a los avances del emisario. Deberíamos de haber empezado a vender antes, dijo Mao Mao, provocando sonrisas irónicas de Lahan y su padre. Sin duda, Lahan les había ordenado que no sacaran la cosecha al mercado porque sabía que iba a ser un negocio floreciente. A mi padre no le gustó mucho la idea. Se quejó de tener que actuar como un granjero, dijo el padre de Lahan. Parecía un poco tarde para preocuparse por eso, con todos esos campos alrededor. Además, si vendes un montón de una nueva cosecha, te esperan verdaderos dolores de cabeza con los impuestos. Era cierto que vender siempre invitaba a pagar impuestos. Los alimentos básicos como el arroz y el trigo se grababan con un porcentaje de rendimiento cuya cantidad variaba de una región a otra. Sin embargo, en el caso de las hortalizas, solo se cobraba un porcentaje de lo que se llevaba al mercado, porque las cosas que se pudren, bueno, si intentas almacenarlas en algún sitio, se echan a perder. Es mejor cobrar después de que la mercancía se haya convertido en dinero en efectivo. ¿En qué categoría entrarían estas patatas? Las patatas como tales probablemente se conservaban al menos durante un tiempo. Si por descuido inundaban el mercado con patatas crudas, podrían estar sujetos a importantes impuestos. Para ser justos, si tenemos una tonelada de ellas tiradas por ahí, no importa realmente que las cojan para pagar impuestos, observó el padre de Lahan. Ahora, papá, es importante economizar los impuestos. Mao Mao lanzó una mirada a Lahan. ¿Qué cosas dice cuando él estaba en el bando de los que recaudan? El padre de Lahan, sin embargo, parece estar disfrutando de su vida rural. Dada su complexión, podría haberse desenvuelto bastante bien como soldado, sospechaba Mao Mao, pero aquí estaba. Parece que disfrutas de tu vida aquí, comentó despreocupadamente. El padre de Lahan sonrió con los ojos brillantes. Sí, lo disfruto, tanto que casi me siento mal por ello. Mientras hablaba, jugueteaba con la liana de patatas. Con perdón de mi madre y mi padre, estoy agradecido a mi hermano mayor, Lahan. Si no fuera por él, nunca habría llegado a experimentar el placer de una vida tranquila de trabajo en el campo. Piensa en los problemas que causó a la gente que pilló a su pasado, dijo Lahan. El excéntrico estratega había expulsado de la capital a su padre, el jefe del clan, y a su hermanastro menor, que habría sido el siguiente en la línea de sucesión para reclamar la jefatura de la familia. Luego, había adoptado a su sobrino Lahan. Eso era todo lo que Mao Mao sabía sobre la situación, pero confiaba en que fuera cierto. Sin embargo, resultó que para el padre de Lahan, ese desalojo de la capital había sido una bendición disfrazada. Me gusta estar aquí, dijo. Cuanto más se cultiva, más se puede crecer. En la capital, lo máximo a lo que podías aspirar era cultivar plantas en maceta. Su sonrisa le hacía parecer mucho más joven que sus años. Si lo que estamos haciendo aquí puede salvar a la gente de la inanición, entonces digo, toma todo lo que necesites, que todo el país cultive patatas. Realmente se estaba metiendo en esto. No creo que el abuelo vaya a compartir tu positividad, dijo Lahan. Bueno, no hay mucho que podamos hacer al respecto. 10 años de exilio no han ablandado su orgullo en absoluto. Su vida seguirá como hasta ahora, dolorosamente aburrida. En lo que a él respecta, había un sorprendente destello de frialdad en los ojos del hombre. Siempre le ha gustado acumular números poco hermosos, dijo Lahan. Estaba calculando el tamaño del campo y cuántos brotes de patata podría plantar. El esqueje duraría varios días si se mantenía en agua. La realidad era que, aunque empezaran un campo ahora mismo, no había garantías de que pudieran cosechar este año. Al igual que no hay una medicina que lo cure todo, y tampoco hay respuestas perfectas en la política. Simplemente había que sopesar los pros y los contras y decidir qué sería lo más ventajoso. Justo cuando estaban pensando en lo que harían, la puerta se abrió de golpe. ¡Mao Mao! Me bañé. Entró el estratega totalmente desnudo, salvo por una mínima capa de ropa interior. Olvídate de la excentricidad. Esto era francamente enfermizo. Ni siquiera parecía haberse tomado la molestia de secarse por completo. Su piel y su pelo seguían goteando. Sin molestarse en ocultar su fastidio, Mao Mao se sirvió un poco del té, ya frío, en una taza y luego sacó una pequeña botella de su túnica y añadió varias gotas de su contenido a la bebida y se lo tendió al estratega.
Mau, ¿me estás sirviendo té? Por favor, toma un poco. Los ojos del estratega rebosaban de lágrimas de emoción mientras cogía la taza y se la bebía de un solo trago. Hubo un breve momento de silencio. Apenas bebió el té, un escalofrío recorrió su cuerpo y luego se desplomó en el suelo. ¡Lo envenenaste!, exclamó Lahan. «Es solo alcohol», respondió Mau Mau. El estratega era tan vulnerable al licor como lo había sido siempre. En todo caso, le pareció que parecía incluso menos capaz de aguantar la bebida que antes. Como no estaba interesado en seguir viendo el cuerpo desnudo del hombre, trajo una manta del dormitorio y se la puso por encima. Lahan y Rikuson llevaron al monstruo al sofá con miradas de exasperación. «Quizá haya tenido suerte de tener solo un hijo», dijo el padre de Lahan con una sonrisa divertida. El monstruo sonreía de un modo muy angustioso. ¿Qué?, murmuró, arrastrando las palabras en su sueño. «¿Qué es lo que ha dicho, señor?», preguntó Rikuson, inclinándose más cerca. «Voy a hacer un go». Rikuson puso cara de asombro. ¿Quiere hacer un libro de go por alguna razón?», dijo, pareciendo que no entendía realmente. Mau Mau, sin embargo, miró la mesa. Lahan había conservado la partida anterior como registro de su juego. Se suponía que había muchos más registros de muchas más partidas entre el monstruo y su cortesana, suficientes para llenar un libro. El estratega dormido parecía muy tranquilo. Mau Mau había esperado que estuviera más deprimido por las cosas, pero parecía que no. No daba ningún indicio de estar agobiado por la pena, sino que era su habitual friki conduciendo hacia adelante. Normalmente, cuando uno compra una cortesana, la convierte en su amante. Entonces, uno no necesita la aprobación de sus padres, lo que hubiera sido conveniente, teniendo en cuenta la relación entre mi honorable padre adoptivo y mi abuelo, le dijo Lahan a Mau Mau. «Sí, ¿y?». Incluso entonces, parece que quería hacer presentaciones formales, hasta el punto de llamar a mi abuelo, al que había dejado aquí durante tanto tiempo. «Esta mujer es mi esposa», había querido decir, claramente sin ambigüedades. «Lahan siempre fue un romántico», dijo el padre de Lahan. «Sí, genial». Mau Mau se sentó en una silla como para dejar claro que nada de esto tenía que ver con ella. Cogió la rama de patata del cubo y la mordió experimentalmente. «Está terriblemente cruda», dijo y la volvió a echar en el cubo con el ceño fruncido. Capítulo 8. La conclusión del viaje de Lishu. «Ha sido un largo viaje, pero ya casi termina», dijo a dúo mientras se encontraba en la cubierta del barco y saboreaba la brisa. «Sí». La consorte Lishu se agarró firmemente a la barandilla. Su mareo era mucho mejor ahora, pero siempre temía que una sacudida repentina del barco la hiciera perder el equilibrio, así que no se soltaba. A dúo sonrió ante sus travesuras. Lishu respondió con un puchero repentinamente avergonzada. En ese momento estaban en cubierta una dama de compañía, la joven a la que a dúo se refería como Rei, y dos guardaespaldas. Rei iba vestida con ropa masculina, pero parecía ser una mujer. Lishu se sintió al principio nerviosa al ver a Rei, pero al cabo de un rato se dio cuenta de lo que ocurría. Como a dúo también llevaba ropa de hombre, las dos formaban una imagen encantadora juntas. Ambas eran altas y delgadas, a la vez que bonitas y geniales. Lishu apenas podía contener un suspiro cuando las miraba, de admiración por uno y de decepción por carecer de la belleza fácil del otro. Lishu tenía 16 años y le hubiera gustado decir que seguía creciendo, pero había dejado de crecer el año pasado y no parecía que su cuerpo fuera a crecer más como el de una mujer de aquí en adelante. Había oído que la leche de vaca podía ayudarla y durante un tiempo trató de beberla, pero le producía náuseas cada vez que la tomaba y acabó renunciando a ella. Para su disgusto, sus damas de compañía la habían descubierto yendo y viniendo del baño. Sabía que la llamaban a sus espaldas la consorte sin remedio y consorte trofeo. Le molestaba y enfadaba, por supuesto, pero ¿qué podía decir? Sabía que era cierto. Al menos ahora era consciente de los apodos. Incluso eso era mejor, mucho mejor, que no tener ni idea de lo que decían sus mujeres, bailando para ellas como un bufón. Los pensamientos de Lishu debieron de reflejarse en su rostro, porque a dúo preguntó: «¿Estarás bien para volver al palacio interno?» «Ups», la consorte pensó y se obligó a curvar los labios hacia arriba en una sonrisa. «Estaré bien».
ahora tenía aliados, aunque fueran pocos. Además de su jefa, varias de las otras damas de Li Shu habían empezado a ser más consideradas con ella. La sirvienta que venía a buscar la ropa sucia también hablaba de vez en cuando con ella. Li Shu se imaginaba lo que debía de pensar su antigua jefa de filas cuando hablaba con alguien de tan baja cuna, pero desde la reprimenda que había recibido tras intentar quitarle el espejo a Li Shu, la mujer había estado mucho más callada. La lavandera le había dicho a Li Shu que había un libro que le encantaba pero que no podía leer, así que Li Shu había estado haciendo una copia para ella, sin decírselo a las demás damas de compañía. Era un pequeño secreto, en cuanto a secreto se refiere, pero con el poco entusiasmo que había en el palacio interno, era suficiente para hacer palpitar el corazón. Duo, por su parte, miró a Li Shu con preocupación. ¿Y puedes hacer tu trabajo? Estaré bien, volvió a decir Li Shu. Su trabajo, en otras palabras, su deber como consorte. A veces eso significaba oficiar ceremonias, pero Li Shu sabía que no era eso a lo que se refería Duo. Se refería a las visitas del emperador. Hasta ese momento, su majestad nunca había ordenado a Li Shu que fuera su compañera de cama debido a su edad, pero ahora tenía 16 años. Ya no era demasiado joven. Cuando este viaje terminara, una de esas visitas la esperaría. Eres la hija de Sir Uryu. Lo que ha ocurrido en este viaje no tiene por qué afectarte. Estoy segura de que aún puedes hablar con el príncipe de la luna. El príncipe de la noche, el hombre que antes había usado la identidad del eunuco Jinshi en el palacio interno, resultó que esa identidad había sido una tapadera. En realidad, era alguien cuyo nombre apenas se podía pronunciar. La gente se refería a él como el hermano menor del emperador o el príncipe de la luna. Pero en cuanto a este tema, Li Shu solo pudo sacudir la cabeza. Sí, se había quedado prendada de él cuando había estado en el palacio interno. Un joven que parecía haber saltado de un pergamino, que siempre tenía una sonrisa amable, incluso para ella. Sabía muy bien que eso era un halago, porque era una consorte superior, pero aún así le hacía feliz que alguien la llamara por su nombre y le dijera cosas amables. Antes, hace mucho tiempo, cuando era ingenua e ignorante, Li Shu podría haber respondido con alegría. La idea de que alguien tan bello, alguien de quien había quedado prendada, pudiera convertirse en su marido, era como un sueño. Pero Li Shu lo entendió. La sonrisa cautivadora del joven era una que podía y quería mostrar a cualquiera y a todos. Se había dado cuenta de ello hace ya casi un año. Fue en el momento en el que vio la sonrisa desprevenida del hermano menor imperial, no la de una ninfa celestial, sino la de un joven corriente. Li Shu nunca la había visto antes y la apuñaló al darse cuenta de que ella no era especial para él. No podría. Sería un desperdicio para mí, dijo. Duo sonrió ante eso. ¡Jojo! Feliz de ser la consorte superior del emperador, ¿entonces? Eso no es lo que yo... Li Shu agitó las manos como si pudiera alejar la idea. Sentía que ni siquiera era apta para ser la consorte de su majestad. La emperatriz Gokuyo y la consorte Lihua le parecían a Li Shu como si vivieran por encima de las nubes, tan alejadas de ella que cuando se sentaba junto a ellas en los banquetes, siempre se preguntaba si era realmente aceptable que estuviera allí. A veces se daba cuenta de que era más prepotente de lo necesario con sus damas de compañía en un intento de reforzar su propia confianza. Se avergonzaba al pensarlo. No, entonces, si puedo preguntar, ¿qué querías decir? Duo le dedicó una sonrisa burlona. Li Shu hinchó las mejillas, pero no demasiado. Extrañamente, nunca le resultó desagradable que Duo se burlara de ella. Li Shu pensaba que había alguien más adecuado para el príncipe de la luna, como lo era el emperador. Se quedó callada durante un largo momento. ¿Qué pasa? ¿El gato te ha comido la lengua?, dijo Duo con los ojos bailando, pero Li Shu siguió mirándole en silencio. Duo parecía un joven apuesto, pero era una mujer. Una vez, incluso había sido la única consorte de su majestad. Tanto la emperatriz Gyokuyo, con el exótico encanto de su pelo rojo y sus ojos verdes, como la consorte Lihua, que era como una rosa en flor, y también inteligente, eran aptas para ser la pieza central del jardín de su majestad. Pero cuando Li Shu se preguntó quién era el más adecuado de todos para estar al lado del emperador, su mente se remontó a cuando su majestad era todavía el heredero.
como asomaba de vez en cuando la cabeza para robar un tentempié, cuando A-Duo y Li Shu tomaban el té juntos y hacía rebotar a Li Shu en su rodilla, ella era entonces una niña ignorante y le llamaba tío Barba. Eso provocaba una sonrisa irónica en el rostro de su majestad, mientras A-Duo se reía de sus costados. Ahora parecía inimaginable. Li Shu comía alguna golosina y los observaba, pensando: así es como se ven los esposos. Ella pensaba que se llevaban mejor que cualquier pareja del mundo. Quizás por eso no se atrevía a aceptarlo, aunque sabía que era inevitable. Sabía que había sido inevitable desde el momento en que se convirtió en consorte. Li Shu era y sería un obstáculo más entre A-Duo y el emperador. Sabía que el amor en la vida real nunca era tan hermoso como los pergaminos ilustrados, que para eso había nacido. Sin embargo, le preocupaba que A-Duo, a quien adoraba, llegara a despreciarla por ello. Pensó, de hecho, que A-Duo podría seguir siendo consorte si Li Shu no hubiera llegado al palacio interno. Sin embargo, en su mente, eso tampoco significaba que debiera convertirse en la esposa del príncipe de la luna. Al final, se encontró simplemente arrastrada por la vida, sin saber lo que realmente quería. Conocía el amor, o tal vez el amor por sus pergaminos y novelas, pero no entendía lo que realmente era. «Puedes ver la capital», dijo A-Duo. Aunque todavía estaba borrosa en la distancia, era posible distinguir la vasta muralla exterior que rodeaba el palacio. «Volveré a nuestros aposentos. Quiero poner mis cosas en orden». A-Duo mantenía un mínimo de mujeres de servicio. En gran medida se cuidaba a sí misma. Eso la hacía extremadamente impresionante a los ojos de Li Shu. «Yo también». Li Shu se soltó de la barandilla y se dispuso a seguir a A-Duo. ¡Ay!, exclamó. La madera de la barandilla era algo áspera, al parecer, pues una astilla le había atravesado la palma de la mano. Intentó presionar la palma con el dedo para sacarla, pero lo único que consiguió fue hacerse sangrar. Frustrada por el golpe de dolor, le vino a la mente otro recuerdo. Un sirviente del príncipe de la luna había salvado a Li Shu en 2 ocasiones distintas. La primera de unos bandidos, la segunda de una bestia salvaje extranjera. En la primera ocasión, había ahuyentado a los bandidos con facilidad, pero Li Shu, encogida detrás, no había podido ver su rostro. Solo cuando León lo había atacado, le había visto cara a cara por primera vez. Había imaginado que sería mayor, pero se dio cuenta de que no podían tener más de 5 años de diferencia. Más tarde, supo que era un miembro del clan Ma. El joven se había lastimado la mano. ¿Será por el golpe que le dio León? Y lo estaban atendiendo. Rei había intentado curarlo, pero el joven la había rechazado. Sin embargo, la boticaria se había dado cuenta y le había prestado los primeros auxilios a pesar de sus objeciones. La boticaria era muy distante y el joven, a pesar de sus quejas, se había dejado atender. Li Shu vio que debían de ser buenos amigos y la idea le entristeció. Más de una vez, durante su estancia, pensó en si debía darle las gracias, pero al final se sintió tan avergonzada de que él la hubiera visto reducida a una ruina que moqueaba, pero no pudo animarse a hablar con él. El joven podría ser el sirviente de otra persona, pero también procedía de una casa respetable. Tal vez tomó a Li Shu por una niña que no conocía sus modales. Deseó poder enviarle al menos una carta, pero su posición tampoco se lo permitía. Aunque hubiera podido enviarle una, sabía que nunca lo haría. Simplemente no tenía ganas de hacerlo. Li Shu sintió una oleada de depresión. Volvió a su camarote mirando la astilla en su mano. «Supongo que esta es una despedida por un tiempo, entonces», dijo A-Duo ligeramente mientras subía otro carruaje. Originalmente, debían separarse en el desembarco del barco, pero Li Shu le había rogado y convencido a A-Duo de que la dejara compartir un carruaje de vuelta a la capital. Li Shu deseaba que pudieran estar juntas todo el camino hasta el palacio, pero renunció a esa idea. A-Duo podría haberla complacido, pero Li Shu veía que su propio asistente se sentía cada vez más incómodo. Decidió no molestar más a A-Duo. Li Shu observó a A-Duo a través de la ventanilla de su carruaje cuando este partió, y luego su propio transporte emprendió el regreso a la parte del palacio interna. Las 6 semanas de viaje, a las que no estaba acostumbrada, habían sido duras para ella. Había pasado un día tras otro en un carruaje o en un barco, sintiendo que su piel se calentaba bajo el sol. Había lidiado con bichos y, para colmo, había sido atacada primero por bandidos y luego por un león. Eso sí que era dar una patada a alguien
cuando estaba en el suelo. Pero la verdad es que había sido divertido. La vida en el palacio interno contaba con todas las comodidades, pero era aburrida. Li Shu se alegraba de ver por fin a sus damas de compañía después de tanto tiempo, pero sabía que entre ellas había algunas que no la querían mucho. Sin embargo, sin ellas, Li Shu nunca habría podido mantener su dignidad como consorte. Miró a la dama de compañía que estaba a su lado. Desde el ataque de León, había servido a Li Shu con una mirada de miedo. El padre de Li Shu le había asignado la tarea de atender a la consorte, pero ella había ignorado a Li Shu. Tal vez se lo había dicho a la hermanastra de Li Shu, o tal vez creyó los rumores de que la consorte era una hija ilegítima. Tal vez ambas cosas. Li Shu se sintió secretamente aliviada de que la mujer no volviera con ella a la parte del palacio interno. El carruaje pasó por la puerta del palacio. El conductor presentó un sello que servía en lugar de un permiso escrito para entrar. Li Shu había asumido que irían directamente al palacio interno, por lo que se sorprendió cuando el carruaje se detuvo con la puerta del palacio interno aún lejos. ¿Qué ocurre?, preguntó a la dama que la acompañaba. Incómoda, la mujer trató de echar un vistazo al conductor y luego volvió a mirar a Li Shu con la misma incomodidad. Parece que desean hablar con usted, señora. En ese momento, varias mujeres de mediana edad subieron al carruaje. Li Shu no las había visto en la parte del palacio interno. Por su atuendo, supuso que eran damas de la corte que servían en el palacio propiamente dicho. Lady Li Shu, dijo a la del centro, arrodillándose ante ella. Por favor, acepte nuestras más humildes disculpas, pero durante el próximo mes se le pedirá que viva fuera del palacio interno. Levantó la cabeza y miró a Li Shu a los ojos. Capítulo 9. El regreso a casa. El caballo relinchó al detenerse frente a la casa verdigris. Ese fue un largo viaje, pensó Mao Mao, bajando del carruaje y asintiendo cortésmente al conductor. Este descargó su equipaje con un golpe. Incluía los trajes que se había considerado necesarios para el viaje, que ahora eran suyos, junto con algunos productos únicos y medicinas inusuales de la capital occidental, y una gigantesca carga de patatas. Mao Mao, Dios mío, ¿piensas abrir un nuevo negocio? La vieja madame se acercó con una pipa agarrada en su mano marchita. Me alegro que hayas conseguido que nos envíen arroz, pero me gustaría que pensaras en la cantidad. En el almacén no cabe más. Cogió una de las patatas secas de una cesta. Estaba cruda todavía, pero le estaban creciendo los ojos, así que tendré que servir de patata de siembra. Después del enfrentamiento en la aldea del curandero, Mao Mao había acabado al menos con todo el arroz que le vendían. Se lo haría saber a la madame por carta. El primer lote debía haber llegado ya. ¿Y qué es esto?, preguntó la madame, mirando la patata espolvoreada con polvo blanco. Mao Mao la cogió, arrancó un trozo y se lo metió en la boca. Parece ser una patata. Era terriblemente dulce, casi tanto como una castaña seca. La madame también cogió un trozo y lo masticó. Sus ojos se entrecerraron. Sería mejor asarlo un poco antes. Es un poco duro para mí. Llamó a gritos a uno de los sirvientes y le indicó que se llevara la cesta. Nadie dijo que pudieras tenerlo todos, dijo Mao Mao. Nadie tuvo que hacerlo. Sé que tú y Cho-Oh pueden comerlos todos solos. Te estoy ayudando y no escucho ni siquiera una palabra de agradecimiento. El último mes y medio, claramente, no habían votado en la mezquinidad de la madame ni un poco. Mao Mao, sin embargo, no iba a aceptar esto. Incluso un año de alquiler gratis para la botica era barato para todo ese arroz, ¿no crees?, dijo. Prácticamente el cambio de bolsillo. Había escrito en su carta que en lugar de pagar el arroz directamente, la madame podía darle un alquiler gratis. El hecho de que la anciana no hubiera dicho nada al respecto, Mao Mao lo tomó como un acuerdo. Sí, esto es aparte. Te lo han dado gratis, ¿no? Pues comparte con tus vecinos, dijo a la madame. ¡Hey, todos! Mao Mao está en casa y ha traído recuerdos. La anciana no cejó en su empeño. Su grito atrajo una multitud de cortesanas. El trabajo había terminado y deberían estar descansando, pero el impulso mercenario era fuerte. ¡Pecas! Cho-Oh salió de la multitud. Su Lin siguió obedientemente a su jefe. Pero había algo más con ellos. ¡Sí que te has tomado tu tiempo! Te levantas y te vas y luego no vuelves a casa en casi 2 meses. Eso no era parte del trato.
Sí, bueno, Mao Mao tampoco lo había previsto, pero lo que más le molestaba era la criatura que había detrás de ellos. Oye, ¿qué es eso que está detrás de ti?, le preguntó a Cho-Oh. No me digas que te olvidaste de Sulin, menuda tonta. No me refiero a eso, detrás de ella. Mao Mao señaló a una gata cálico sentada y acicalándose. ¿Qué? ¿No te acuerdas de Mao Mao? Hombre, qué fría, dijo Cho-Oh. Oh, créeme, me acuerdo de ella, dijo Mao Mao, pero la bola de pelo debía estar en la aldea del curandero. ¿Qué estaba haciendo aquí en el distrito del placer? Lo que quiero saber es por qué está aquí. Fue la madame quien contestó. Estaba con el arroz. No podían enviar a la gata de vuelta sola, ¿verdad? De todos modos, añadió. Acabo de ver algunos ratones en el almacén, así que creo que puede quedarse un tiempo. Además, es simpática, lo que la hace muy popular entre los clientes. Aunque tenemos que hacer algo con su costumbre de robar los platos de la cena. La madame era una mujer muy práctica. Nunca tendría una mascota, pero un animal que pudiera ser útil estaba bien. Mao Mao, la chica, le dirigió a Mao Mao, el gato, una mirada sombría. La bola de pelo entrecerró los ojos, bostezó un poco y dijo... En ese momento, alguien salió a trompicones de la botica. ¿Estás en casa?, preguntó el hombre. Sazen. Mao Mao le había encargado que llevara a la tienda mientras ella estaba fuera. Nunca había sido la persona de aspecto más robusto, pero ahora parecía demacrado y tenía una barba desaliñada en la cara. Se acercó a Mao Mao a trompicones y se desplomó en el suelo. «La tienda es toda tuya», logró decir, y luego se desmayó. Cho-Oh le pinchó con un palo que había conseguido en alguna parte. «Deja eso», dijo a la madame, ordenando a un criado que sacara a Sazen del camino. «La gente se resfriaba a diestra y siniestra mientras tú no estabas, Pecas. Hemos agotado las medicinas que preparaste antes de irte, pero la gente nos pedía más», le dijo Cho-Oh a Mao Mao. Ella asintió. Tenía sentido. La gente suele enfermar con el cambio de estación, así que no había suficientes medicinas, aunque ella había hecho más de las que esperaba necesitar. Muy poca gente en el distrito del placer podía permitirse ir al médico para recibir un tratamiento adecuado. Lo máximo que podían hacer era tomar algunas medicinas, y muchos ni siquiera lo hacían. «Algunos eran realmente insistentes», añadió Cho-Oh. «Uno incluso robó una medicina porque dijo que la había conseguido gratis el año pasado». Probablemente el viejo de Mao Mao se lo había dado. Una mala costumbre suya. Repartía tratamientos gratis a cualquiera que viniera llorando, y una vez que habías regalado la medicina una vez, todo el mundo la quería gratis. Sin duda, había regalado generosamente las existencias de la tienda hasta que la madame se había dado cuenta. Mao Mao entró en la botica. Vio un mortero que contenía una medicina a medio hacer, junto con un libro de medicina en el suelo. Cogió el libro y hojeó las páginas que estaban manchadas, como si Sazen las hubiera manipulado con los dedos sucios. Normalmente le habría echado la bronca por no haber tratado al libro con el debido respeto, pero al verle allí postrado en el suelo, se dio cuenta de que no podía decir nada. Puede que haya tenido un golpe de suerte con él, pensó. No era muy hábil, pero tampoco se rendía. Eso era lo que realmente importaba. Mao Mao revisó los cajones del botiquín, haciendo un recuento de los medicamentos que debían reponerse. Luego se puso a limpiar el desordenado suelo. Había humedad en la tienda. El tiempo había pasado mientras ella estaba ocupada limpiando su tiempo de ausencia, y ahora era el comienzo del verano. La lluvia caía continuamente y no daba señales de ceder. Un joven, el vástago de una importante casa mercantil, pasaba con una prostituta que Mao Mao conocía, trotando bajo un paraguas como para ilustrar que esta estación tenía sus propios encantos. La mujer probablemente odiaba mojarse la ropa, pero no iba a perder la oportunidad de salir. Las actividades de las cortesanas podían ser bastante limitadas. El burdel era como una jaula, y las cortesanas eran los pajaritos dentro de ella. También fue muy duro para el pobre Sazen, añadió. Dejando a un lado las epidemias, Sazen podría no haberse derrumbado si el viaje de Mao Mao hubiera sido en una época del año ligeramente diferente. Sazen, que tenía tendencia a sentirse responsable en los momentos más extraños, evidentemente se había privado incluso de tiempo para dormir con el fin de mezclar suficientes hierbas medicinales. ¿No necesitaba dormir un poco?,
hermana? Preguntó Mao Mao. Estaba segura de que Mei Mei había estado trabajando la noche anterior. La mujer mayor acababa de salir del baño y su pelo aún goteaba. Dormir cuando era la hora de dormir, eso también formaba parte del trabajo de una cortesana. Mientras tanto, una cortesana de clase alta como Mei Mei practicaba por las tardes para mantener sus habilidades afiladas. Mei Mei, sin embargo, se limitó a masticar perezosamente la patata y a mirar a Mao Mao con atención. Escucha, ayer mi mecenas... ¿Sí? Mei Mei tenía 3 hombres que eran sus mecenas, según recordaba Mao Mao. Uno era funcionario y los otros 2 eran comerciantes. A todos ellos les gustaban los juegos de mesa. Me dijo que debía ir a su casa, dijo Mei Mei. Ir a su casa. En otras palabras, quería llevarse a Mei Mei a su casa. Si hablaba así, no le estaba pidiendo, simplemente que diera un pequeño paseo con él. ¿Quiere comprarte? A eso se reduce. Para una cortesana, ser comprada era similar a casarse. Era una oportunidad para librarse de la jaula del burdel. Sin embargo, Mei Mei no parecía contenta. Mao Mao podía entenderlo. Su gusto por los hombres era extraordinariamente pobre. ¿Es una mala noticia este cliente?, preguntó Mao Mao. No, yo no diría eso. ¿Se opone la madame? Oh, a ella le encanta la idea. Podría parecer que todo es sencillo, pero esta decisión influiría en el resto de la vida de Mei Mei. Mao Mao podía imaginar que no querría tomarla a la ligera. No era una elección que pudiera deshacerse fácilmente una vez tomada. Mei Mei seguía siendo una cortesana popular, pero ¿quién sabía cuánto duraría eso? La edad era la barrera inevitable para algunos en su línea de trabajo, y la mayoría de las mujeres se habrían retirado de la profesión hace tiempo. Este tipo, su esposa ha fallecido, pero tiene hijos, explicó Mei Mei. Mao Mao no parecía especialmente interesada. No había querido responder con tanta apatía, pero de repente se encontró imaginando al raro estratega. Al final, le había dado un trago de alcohol para dejarlo inconsciente y luego había escapado antes de que se despertara. Lahan había venido con ella, deseoso de volver a la capital para poder coordinar lo de las patatas. Rikuson había sacado la paja más corta y tuvo que quedarse atrás. El estratega había vuelto a murmurar en sueños sobre la elaboración de un libro, y en estos momentos probablemente estaba ignorando todo su trabajo para centrarse en esa tarea. Mao Mao se preguntó si Mei Mei aún sentía algo por él. ¿Sabía ella que ya no había una cortesana comprada en su casa? Mao Mao se preguntó brevemente si debía contárselo a su hermana mayor, pero la información parecía tan probable que hiciera la vida de Mei Mei más difícil como más fácil, así que se quedó callada. No suele gustar mucho a los niños, dijo Mei Mei. ¿No puedes ignorarlos? Mao Mao respondió. Interesante idea. Parecía estar estudiando a Mao Mao. Había terminado la patata y se estaba limpiando la grasa de los dedos con un pañuelo. Hablando de niños, ¿dónde está ese travieso tuyo?, preguntó, intentando cambiar de tema. ¿Cho-ou? Ni idea. Probablemente con Ukyou o Sasen. Hay algo que me gustaría que dibujara para mí. ¿Porno? Mei Mei sonrió y le dio a Mao Mao un afectuoso pellizco en la mejilla. Mao Mao se arrepintió de la pregunta. Se dio cuenta de que ese tipo de bromas eran más propias de Pairin. Creía que a esas alturas todo el mundo estaría harto de él, pero su popularidad parece sorprendentemente duradera, dijo Mao Mao frotándose la mejilla enrojecida. Cho-ou había tenido un gran negocio dibujando retratos de las cortesanas y los sirvientes, pero Mao Mao había supuesto que el interés se debía principalmente a la novedad. Claro, ese chico tiene talento. Mei Mei se escabulló de la botica y se dirigió al escritorio del dependiente, donde cogió un abanico plegable. El marco de bambú estaba cubierto con papel de calidad y decorado con el dibujo de un gato jugando con una pelota. El animal era un cálico. Quizás Cho-ou había tomado a Mao Mao como modelo, y a pesar de la escasez de las líneas utilizadas para representarlo, la criatura parecía asombrosamente viva. Justo en ese momento, casi como si supiera de qué estaban hablando, se acercó la gata a Mao Mao. Su cola se levantó y soltó un... Cuando su negocio de retratos empezó a agotarse, el chico empezó a idear cosas como esta, dijo Mei Mei. Conocía a muchas cortesanas como los gatos. Me preguntaba por qué se pasaba todo el tiempo siguiendo a Mao Mao. Y luego se le ocurrió esto.
Mao Mao, la chica, no dijo nada. Cho-Oh era ciertamente minucioso, y aunque el marco del abanico era viejo, el papel era nuevo. Lo había refrescado con material presumiblemente enviado desde el pueblo del curandero. Así que el papel se lo habían dado a él, y él había renovado el marco. En otras palabras, los materiales habían sido gratuitos. Mao Mao tuvo que admitir que la habilidad de Cho-Oh para dibujar parecía haber mejorado sustancialmente. Tal vez tuviera que ver con la rapidez con la que crecen y maduran los niños. Estaba segura de que antes sus dibujos eran más superficiales. ¡Oh, es cierto! El niño está aprendiendo de un pintor, creo, dijo Mei Mei. Eso es nuevo para mí. Mao Mao frunció el ceño. Has estado lejos en el oeste durante mucho tiempo. Un cliente de una gran casa comercial trajo este tipo. Un pintor de vanguardia, o eso dijo. Ah, respondió Mao Mao. Era una historia conocida. Los ricos compraban siempre cuadros o cerámicas. Era una especie de deporte para ellos. Cuando eso no era suficiente, se rodeaban de los artistas que creaban obras que les gustaban especialmente. Era un pasatiempo caro que solo los ricos podían disfrutar. Lo creas o no, dijo que le presentaría al tipo a Youka, añadió Mei Mei. ¡Caramba! Youka era una de las 3 princesas de la casa Verdigris, pero despreciaba a los hombres. Los funcionarios o los estudiantes podrían al menos hablar con ella de poesía o de los exámenes civiles, pero la pintura no era exactamente su especialidad. Eso no es todo, dijo Mei Mei. Este pintor resulta que se especializa en retratos de mujeres hermosas. Su melancolía de momentos antes había desaparecido, sustituida por una sonrisa y unos gestos excitados y chismosos con la mano. Supongo que nuestra querida hermana no se lo tomó bien, dijo Mao Mao. Oh, no lo hizo. Estaba muy enfadada. Y ya sabes lo que hace cuando se enfada. Escribe poesía. Entonces, una cortesana novata e ignorante copió exactamente uno de los poemas de Youka y se lo envió a un cliente. Se armó un escándalo. Youka era una especialista en poemas y letras, pero había que tener cuidado con cualquier cosa que escribiera con ira. Los versos podían parecer hermosos a primera vista, pero estaban empapados de veneno. No se le podía permitir escribir a los clientes cuando estaban de mal humor. La madame se aseguró de revisar el correo saliente de Youka en momentos como ese. Mientras que el apetito de Pairín por los hombres podía hacerla difícil de manejar, Youka estaba en el otro extremo de la escala y era igualmente problemática. La gata Mao Mao se pasó por las piernas de Mei Mei y maulló pidiendo una golosina. Mei Mei la cogió y la puso sobre sus rodillas, rascándola bajo la barbilla. ¿Así que este es el pintor del que Cho-Oh ha estado aprendiendo?, preguntó Mao Mao, no el gato. Ajá, Youka estaba empeñada en enviar esa desagradable carta y utilizó a Cho-Oh como mensajero. Al parecer, el señor comerciante quería desesperadamente que el señor pintor creara un cuadro de Youka. La intención había sido que el hombre haría un boceto cuando conociera a la cortesana y luego completara su borrador final. Bonito y fácil, pero Youka no estaba dispuesta a sentarse y dejar que le estudiara. En lugar de ello, dirigió toda la reunión desde detrás de un biombo, grosero pero eficaz. Sin inmutarse, el señor comerciante y el señor pintor habían dejado su dirección y rogaron a Youka que se pusiera en contacto con ellos. Normalmente, una carta sería entregada por un aprendiz de cortesana, acompañada de un sirviente, pero no se podía pedir a una joven que entregara una carta tan vitriólica, así que Youka llamó a Cho-Oh en su lugar, una buena manera de eludir el proceso de selección de la madame. Cho-Oh entregó la carta. Todo bien, pero también se aficionó a las imágenes del señor pintor y empezó a pasar tiempo con él. Puede que incluso esté por allí hoy, dijo Mei Mei. Y después de haberle advertido que no saliera, refunfuñó Mao Mao, deseó que todos los demás pensaran en lo que significaba vigilar a Cho-Oh. Todavía arrastraba una pierna. Si le pasaba algo, le costaría reaccionar. Oye, Mao Mao. Oyó que llamaba Ukyo. Mao Mao se levantó ignorando a la gata, que había rodado sobre su espalda y pedía comida. ¿Qué pasa?, respondió. Ukyo parecía afligido. Es Cho-Oh. ¿Qué ha hecho esta vez? Mao Mao frunció el ceño, pareciendo que no le sorprendía en absoluto este suceso. Por favor, ven conmigo, dijo Ukyo tomando su mano. Un amigo suyo se está muriendo. Capítulo 10. Los dumplings malos.
Ukiou llevó a Mao Mao a una mansión en el centro de la ciudad. En la capital, cuanto más al norte ibas, mejor era la seguridad pública, y allí era donde se encontraban la mayoría de las casas de clase media. Una de las casas parecía más deteriorada que las demás. En su día debió de ser resplandeciente a su manera, pero ahora faltaban algunas de las tejas del tejado, y la pared de arcilla había cedido en algunas partes, dejando al descubierto el armazón de bambú que había debajo. Parecía menos que la edad, y más que el propietario no estaba al día con el mantenimiento. Aquí es. Ukiou llamó a la puerta de la casa derruida. Lo siento, pero esto es lo máximo que puedo hacer. La madame me echará la reprimienda si no vuelvo, dijo. Sí, lo entiendo, dijo Mao Mao, pero cuando entró en la destartalada casa, lo hizo con una mirada de cierta curiosidad. Ciertamente, Ukiou parecía ser un hombre ocupado. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz alta al entrar. A pesar del maltrecho estado del exterior de la casa, por dentro estaba notablemente limpia y ordenada. Sin embargo, eso no fue lo que la sorprendió, más bien fueron las paredes. Estaban pintadas de blanco y recubiertas de estuco, en las que se había pintado cuadros. Un jardín de melocotones se extendía por toda una pared, pero no se trataba de 3 heroicos guerreros mordiendo los melocotones, sino de una hermosa mujer. Tenía la forma de un melocotón, el pelo negro como el carbón, y unos dientes blancos que asomaban entre unos labios que parecían tan deliciosos como la fruta que estaba comiendo. Era la esencia misma de la inmortal del pueblo de los melocotones. Ese es el tipo de cosas que solo tienes tiempo de hacer si tienes un patrocinador, pensó Mao Mao. Mei Mei había dicho que el hombre hacía pinturas de mujeres hermosas, pero Mao Mao nunca había imaginado algo tan espectacular. Estudió la pared con atención. Las superficies pintadas tenían un brillo único, no como las pinturas a las que estaba acostumbrada. Estaba a punto de pasar un dedo por la pared con la esperanza de averiguar de qué material se trataba cuando oyó unos pasos fuertes. ¡Pecas! ¡Hola, Pecas! ¿Qué haces ahí parada? ¡Ven a verlo rápido! Era Cho-Oh con la cara pálida. Mierda, es cierto. Mao Mao tenía la mala costumbre de enfrascarse completamente en lo que tenía su atención. Dejó que Cho-Oh la arrastrara por la casa hasta que llegaron a lo que parecía una sala de estar. Sin embargo, estaba repleta de objetos diversos, polvos de colores, probablemente pigmentos, cáscaras de huevo, por alguna razón, un polvo blanco que ella creyó que era estuco y otra sustancia para espesarlo. Justo en el centro de la habitación, un hombre yacía en un sofá. Otro hombre con expresión de preocupación estaba a su lado. El hombre del sofá estaba demacrado y carecía de vello facial, y su palidez había ido más allá de la palidez. Estaba prácticamente blanco. El único color de su piel parecía estar en las puntas de los dedos que estaban cubiertas de pintura. El hombre que estaba a su lado tenía un aspecto fastidioso, salvo que sus manos también estaban sucias. «Tienes que mirar al maestro», dijo Cho-Oh. El maestro debe ser el famoso artista progresista. Había un cubo lleno de vómito al lado del sofá. Mao Mao empezó a examinar al hombre. Sus brazos y piernas se movían de vez en cuando. Le abrió los ojos y le miró las pupilas. Le tomó el pulso. Por lo que pudo ver, tenía todos los síntomas de una intoxicación alimentaria. ¿Qué síntomas tiene?, preguntó. Supongo que estuvo vomitando y teniendo diarrea durante mucho tiempo, dijo Cho-Oh. Cuando finalmente remitió, parece estar sufriendo con el frío, así que lo acosté, añadió el hombre que estaba cerca. ¿Y quién es este?, preguntó Mao Mao. Es el amigo del trabajo del maestro. ¡Vamos, date prisa! Cho-Oh podría amedrentarla todo lo que quisiera, pero Mao Mao no podía hacer mucho. Si no sabía qué toxina estaba actuando, no podía tratarla. Sin embargo, si era cierto que el hombre había estado vomitando y teniendo diarrea, había una cosa que sin duda le faltaría. Cho-Oh, tráeme sal y azúcar. Si no hay en la casa, trae algo de otro sitio, dijo Mao Mao. Sacó una bolsa de monedas de los pliegues de su túnica y se la lanzó. ¡Lo tengo!, dijo, y salió corriendo de la habitación. Puede que no sea capaz de correr bien debido a su cuerpo medio paralizado, pero al menos se le podía confiar este recado. Voy a usar la cocina, le dijo Mao Mao al amigo del trabajo, que asintió. Se dirigió a la cocina y miró en la jarra de agua para asegurarse de que el agua seguía siendo buena. Hubiera preferido hervirla, pero no había tiempo. ¿Es agua fresca?, preguntó. La compré ayer al vendedor de agua potable, así que debería estar bien, dijo el hombre. Sí, si habían comprado el agua, debería ser segura. Puede que no sea así en las zonas más conflictivas de la ciudad, pero aquí es poco probable que alguien venda algo adulterado. Mao Mao pensó que podían descartar con más o menos seguridad la posibilidad de que el artista hubiera bebido agua contaminada. Tomó una cucharada,
La olió y luego bebió un sorbo, pero por lo que pudo ver, olía y sabía normal. Puede que la casa no parezca gran cosa, pero al menos pueden permitirse un agua decente. ¿Tiene alguna idea de lo que pudo haber pasado?, preguntó Mau Mau al hombre fastidioso. Creo que sí, dijo él. A pesar de su angustia, tuvo suficiente presencia de ánimo y suficiente cortesía para ofrecerle una silla. En su lugar, se sentó en un barril. Está más que feliz de comer comida estropeada. Es un mal hábito suyo. Sospecho que ese es el problema aquí. Intoxicación alimentaria, entonces, como Mau Mau había pensado. Encontró unos dumplings rellenos que se comió. Sabían a podrido, así que los escupimos enseguida, pero él juró con todas sus fuerzas que estarían bien si los cocinábamos, y se los comió. ¿Quiénes son nosotros? Ah, el niño estaba con nosotros. ¿El niño? El niño. Ese debe haber sido Cho-Oh. La comida en mal estado no volvió a ser buena por arte de magia solo porque la cocinaras un poco más. El elemento venenoso del deterioro a menudo permanecía. Un dumpling con moho, por ejemplo, podía seguir siendo tóxico aunque se le quitara el moho. Sin embargo, no mucha gente se preocupaba por ello. A veces no podían permitirse el lujo de preocuparse por una pizca de veneno cuando tenían que elegir entre comer algo malo o no comer nada. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Aunque vuelva a trabajar en el cuadro, no estaré hecho a tiempo. El hombre rozó con sus dedos una gran tabla que descansaba contra una pared. Estaba pintada de blanco y tenía un boceto, un tenue contorno de una mujer. Sin duda, el siguiente paso sería colorearla, y el dibujo se volvería cada vez más realista a medida que los colores fueran más vivos. Prometió que estaría terminado dentro de 10 días. ¿10 días? Así que había algún tipo de plazo. ¡He vuelto!, dijo Cho-Oh, entrando con azúcar y sal, que entregó a Mau Mau. Los puso en el agua que había preparado, mezclándolos, y luego tomó un algodón que llevaba consigo y lo sumergió en el agua. Dejó que el agua goteara del paño a la boca del hombre, administrándole el líquido varias veces. No sabía si mantenerlo caliente o inducirle la fiebre. Por lo menos, la ropa sucia que llevaba no podía absorber el sudor. Hizo que cambiaran al artista por una prenda de algodón que pudiera absorber el sudor. Tampoco podía servirle de mucho estar tumbado en un sofá. Preparó una cama adecuada y luego se puso a preparar la medicina para el estómago. El hombre vomitó 2 veces más mientras ella hacía todo esto, pero no había mucho que sacar. Solo el olor acre del ácido estomacal impregnaba la habitación. Tal vez mantener el sudor fuera de él y darle líquidos estaba surtiendo efecto, porque por la noche parecía estar más tranquilo y sus espasmos habían cesado. Mau Mau, Cho-Oh y el compañero del hombre estaban agotados. No había nada en esta casa, excepto los materiales de pintura, e incluso para poner en el dormitorio en condiciones de uso, había sido necesario pedir ayuda a los vecinos. El colchón estaba tan duro como una vieja galleta de arroz e igual de mohoso. ¿Qué clase de vida había llevado este hombre? Mau Mau y Cho-Oh estaban desplomados en una silla cada uno. El sofá en el que había estado tumbado el señor de la casa estaba ahora abierto, pero, sinceramente, nadie estaba interesado en utilizarlo hasta que lo hubieran limpiado a fondo. ¿Crees que lo logrará, Pecas?, preguntó Cho-Oh con preocupación en su voz. Probablemente, dijo ella. Era imposible estar segura, pero suponiendo que no ocurriera nada inesperado, pensaba que el hombre recuperaría la conciencia. Tendrían que intentar mantenerlo quieto durante un tiempo y darle comida que facilitara su digestión. Sin embargo, en la casa no había suficiente arroz para hacer gachas finas. Tendrían que ir a buscarlo. Además, tampoco había ollas decentes para cocinar. Leyendo hábilmente la situación, el otro hombre dijo: ir a buscar arroz y una olla de barro a mi casa. No debía ser fácil. Él también estaba cansado. Tan cerca estaba del dueño de la casa. ¿Qué suele comer nuestro paciente?, Mau Mau murmuró. Estaba hablando consigo misma, pero Cho-Oh respondió: el señor siempre compra cosas en los puestos de la calle, o a veces los vecinos le dan comida. Hoy han sido esos dumplings. Eso explica el estado en que se encuentra, dijo Mau Mau, provocando una mirada de disgusto de Cho-Oh. ¿Qué? Nada. Solo pensaba en lo que hemos comido hoy. El otro chico y yo compartimos los dumplings con el maestro, pero eran tan asquerosos que los escupimos, aunque pensé que eran raros antes de probarlos. Una cosa que era extraña, por ejemplo, era la forma en que el maestro había dicho: no recuerdo haber visto esto por aquí, cuando vio los dumplings en la mesa. Eso podría parecer una señal de alarma, pero el artista, no obstante, los había ofrecido a sus invitados. Supongo que aprecio que intentara ser hospitalario y todo eso, pero me parece que hay muchas cosas por aquí que quizás no debería comer. Cho-Oh no parecía impresionado. Siempre se oía que había muchos bichos raros entre los artistas, y parecía ser cierto.
Mao Mao apoyó los codos en el reposabrazos y apoyó la barbilla en las manos. Me sorprende que haya sido capaz de meterte algo así en la boca. El otro tipo también dijo que se comería a uno y sí que tenían buena pinta. El otro tipo, en otras palabras, el amigo del trabajo de antes, Cho-Oh, siempre estaba hambriento, así que era propenso a comer cualquier cosa que pareciera remotamente comestible. Era suficiente para que uno se preguntara si alguna vez había sido realmente hijo de una casa elegante. Pero estaba tan amargo. Creo que el relleno de judía se ha estropeado o algo así, dijo. ¿Amargo?, preguntó Mao Mao. Sí, simplemente horrible. Yo estaba como ¡ah! Y lo escupí. Lo mismo hizo el otro chico. Así que tenían buen aspecto, pero ¿sabían amargo? Mao Mao se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. ¿Era realmente amargo? ¿No era más bien agrio? Sí, era amargo. Agrio no es la palabra que yo usaría. ¿Y el relleno no olía nada raro? Si lo hubiera hecho, probablemente no los habría comido. Cho-Oh se había quitado los zapatos y estaba dando patadas con los pies. Tenían la ventana abierta para cambiar el aire de la habitación. Y dentro se había vuelto húmedo. Había caído la noche. Mao Mao encontró una lámpara tirada por ahí y la encendió. Era una luz de aspecto inusual. Desde sus pinturas hasta sus fuentes de iluminación, a este artista parecían gustarle las cosas importadas, pero quemaba aceite de pescado, así que Mao Mao estaba acostumbrada al olor. De hecho, recientemente la gata Mao Mao había empezado a lamer el aceite. Estaba resultando todo un problema. ¿Tenía el relleno algo parecido a hilos? ¿Algo pegado? ¿Pegado a él? Bueno, ahora que lo mencionas. Cho-Oh parecía haber pensado en algo. Supongo que podría haber parecido un poco viscoso. Lo escupí tan rápido que no estoy seguro. El otro chico dijo que estaba podrido y que lo escupiera. Nos lavamos la boca con agua y no tragamos nada. Mao Mao se quedó perpleja. Pero no creo que esas albóndigas hubieran sido mejor solo porque las cocinaran. Pero no creo que esas albóndigas hubieran sabido mejor solo porque las cocinaran. Me pregunto si al maestro le pasa algo en la lengua. Cho-Oh miró al hombre dormido con verdadera exasperación. Algo le pasaba en la lengua, pensó Mao Mao. Empezaba a ver una luz al final del túnel. ¿Qué has hecho con las obras?, preguntó. Las tiré. Están en la papelera de afuera. El maestro estaba todo molesto porque desperdiciamos comida, pero al menos no fue a tratar de sacarlas de la basura. Nada más oírlo, Mao Mao tomó la lámpara y salió al exterior, donde localizó la caja de madera para la basura. De ella emanaba un olor repugnante. La basura seguía adentro. Encima había 2 bolas de masa a medio comer. Mao Mao se alegró de haber llegado antes de que los hombres se llevaran la basura para alimentar a los cerdos. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco!, dijo Cho-Oh cuando la vio rebuscando en la basura. Pero Mao Mao no tuvo reparos en recoger una bola de masa destrozada con sus propias manos. Miró el relleno y descubrió carne de cerdo picada y varios tipos de verduras. Tiró de la bola para averiguar qué había adentro. Cho-Oh lo observó. «Pecas, por favor, deja de sonreír mientras hurgas en la basura cruda. Da mucho miedo». Una sonrisa debe haber aparecido en su rostro sin que se diera cuenta. Si sonreía, era de emoción. No podía ignorar la prisa. ¿Esto es lo que tu maestro o quien sea cocinó y comió? Sí. Te garantizo que no tiene sentido del gusto o algo así. Sabía horrible, pero no paraba de decir lo delicioso que estaba. Una hipótesis empezaba a solidificarse en la mente de Mao Mao. ¿Y ese otro tipo? ¿A qué ha venido hoy? Probablemente para detener al maestro, supongo. El maestro juró que cuando terminara el trabajo que estaba haciendo, se iría de viaje inmediatamente. Cho-Oh bajó la mirada abatido. ¿Qué tipo de viaje? Bueno, dijo que una vez estudió pintura en el oeste, hace mucho tiempo. Allí vio una mujer preciosa y nunca la olvidó. Por eso solo pinta cuadros de mujeres, dice. ¿El oeste? Le recordaba a la lámpara, a las pinturas. Todo tenía un fuerte olor a exotismo. El otro tipo sigue intentando decirle que es imposible que una mujer que vio hace décadas siga por ahí, pero él está desesperado por volver a encontrarla. El paso del tiempo no es clemente. Por muy bella que sea, ninguna mujer puede protegerse de los efectos de la edad. Incluso una dama que una vez lloró lágrimas de perla puede acabar convertida en una vieja bruja marchita y codiciosa. Si existiera una mujer que no envejeciera, tendría que ser inmortal, o un hada, o algo así. ¿Qué demonios estás haciendo?,
Hablando del diablo, el otro tipo había vuelto con arroz y una olla. Estaba tan sorprendido que dejó caer la olla y fue corriendo. En la oscuridad, cubierta de basura, Mao Mao debía parecer un espanto. Tampoco había borrado la inquietante sonrisa de su rostro. Incluso a ella le pareció raro sonreír tanto, pero no podía parar. En lugar de eso, sonrió al hombre, agarrando puñados de basura con ambas manos. Luego miró a Cho-Oh. Cho-Oh, puedes irte a casa. Uno de los criados vendrá a buscarte pronto. Supuso que Ukyo, pensativo como era, aparecería para ver qué pasaba ahora que se había puesto el sol. Podría pedirle a alguien que lo cubriera en el trabajo. ¿Qué? De ninguna manera me pienso ir. Tienes que estar cansado. Al menos duérmete hasta que alguien venga a buscarte. Sí, bueno, lávate las manos, Pecas. No tenía ninguna respuesta real, lo que significaba que estaba cansado. Bostezó y entró. Sinceramente, ¿qué haces? Volvió a preguntar el compañero del pintor, que observaba a Mao Mao desde una distancia prudencial. Miraba la basura que tenía en las manos. ¿Puedo hablar contigo unos minutos? Primero me lavaré las manos. Mao Mao dejó la basura y se dirigió al pozo. Mao Mao y el hombre estaban sentados de nuevo en la cocina. Cho-Oh y el maestro dormían en la habitación contigua. Hablaban en voz baja para no despertarlos. ¿De qué querías hablar?, preguntó el hombre. ¿Sabes mucho sobre setas venenosas?, dijo Mao Mao. No puedo decir que pensara que esta discusión iba por ahí, dijo el hombre, pero no quiso mirarla. A Mao Mao le habían parecido inusuales algunas cosas de este caso. En primer lugar, era de esperar que algo podrido tuviera un sabor agrio. Claro, algunas cosas podían volverse amargas cuando se echaban a perder, pero un sabor amargo no era suficiente para estar seguro de que se trataba de comida podrida. Y si el sabor era tan malo como para que los otros dos escupieran, ¿por qué no le había molestado al viejo maestro? Luego estaba la cuestión de la procedencia de los dumplings. ¿Sabías que hay ciertas setas que son amargas cuando están crudas, pero que el sabor desagradable desaparece cuando se cocinan? Es más, esas setas son venenosas. Suelen estar detrás de los casos de intoxicación alimentaria en esta época del año. Esta seta en concreto se confunde a menudo con una variedad comestible utilizada en la cocina. La superficie era ligeramente viscosa, lo que encajaba con la descripción de Cho-Oh, así como con las setas que Mao Mao había observado en el relleno de las albóndigas de la basura. Si hubieran comprado la comida en un puesto callejero o algo así, habría habido una protesta pública al respecto, pero en cualquier caso, nadie seguiría comiendo algo que supiera realmente fatal. ¿Habían conseguido la comida de alguien del vecindario? Pero no se había hablado de malestar estomacal. Si así fuera, alguien se lo habría dicho. Ni el puesto callejero ni las explicaciones vecinales parecían muy probables. ¿Puedo preguntar quién trajo las albóndigas?, dijo Mao Mao. Miró los cuadros de hermosas mujeres que parecían adornar todas las paredes. Cada una parecía una magnífica inmortal femenina, y cada una tenía características distintivas e individuales, lo que sugería que el artista había utilizado un modelo diferente para cada una. Se acercaba el plazo de entrega de la obra que el artista estaba realizando ahora, y cuando terminara, el maestro había afirmado que partiría hacia el oeste. Este hombre había intentado detenerle. Afirmaba ser un colega, pero no había nada en él que dijera realmente artista. ¿Qué intentas decir? Solo fue una intoxicación alimentaria, dijo el hombre. Sí, ciertamente fue eso, una intoxicación alimentaria causada por setas. Las albóndigas no estaban podridas, sino envenenadas desde el principio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Mao Mao. ¿Por qué pusiste veneno en los dumplings? ¿Por qué estabas tan desesperado por hacer que pareciera un accidente, que incluso involucraste a Cho-Oh? No sé de qué estás hablando. No me da la impresión de que tuvieras intención de matarlo, dijo Mao Mao, y el hombre no respondió. En todo caso, creo que sinceramente no quieres que muera. ¿Me equivoco? El hombre guardó silencio un momento. Luego cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. El veneno resultó ser más potente de lo que esperaba. Este hombre era del tipo directo. Esto parecía tan bueno como una confesión. Me equivoqué al meter al chico en esto, pero sí le salvó. Me alegro de haberlo hecho. Mao Mao no sabía qué habría hecho si el hombre hubiera resultado ser del tipo violento, pero mantuvo la calma. Más que nada, parecía preocupado por el viejo pintor. En su rostro había una combinación de alivio y pesar. Veo que te alegras de que esté bien. En ese caso, ¿por qué siquiera envenenarlo?, preguntó Mao Mao. Porque se iba. No se callaba lo de su viaje al oeste, pero no piensa volver. ¿Se mudaba allí permanentemente? Sí, está consumido con la idea. Otra vez.
El hombre se levantó de su asiento y entró en la habitación contigua. Contempló amorosamente los cuadros reunidos y luego se dirigió a otra habitación más al fondo de la casa. También, esta habitación tenía las paredes cubiertas de cuadros de mujeres hermosas. «Estos cuadros son impresionantes», dijo Mao Mao, entrecerrando los ojos. Se le ocurrió que, de haber estado allí cierta belleza elegante, prácticamente habría podido pasar desapercibida. Pensamiento irrelevante donde los haya. Probablemente ahora estaría atascado bajo una avalancha de trabajo en el patio. He oído que incluso hay mercaderes que quieren coleccionar sus obras. Si aceptara encargos, probablemente podría ganarse la vida más cómodamente. Sí, pero no puede enviar el cuadro hasta que esté terminado. ¿Y este viaje suyo hacia el oeste, te habló de él? Sí, pero insistió en que solo era un viaje. Supongo que sintió que tenía que mentirme, incluso a mí. Debe ser una mentira, si no, ¿por qué le habría llevado los últimos 6 meses prepararse? Este hombre solo quería darle al artista un ataque de intoxicación alimentaria, una razón para posponer su plazo. Mao Mao, que había sido prácticamente arrastrada a la capital occidental, comprendió que cualquier aventura aún más al oeste requería preparativos sustanciales, una prueba de identificación para cruzar la frontera, una caravana para llevarle. Si perdía la oportunidad, prácticamente tendría que empezar de cero. Eso era lo que este hombre había estado esperando que sucediera. Esto es horrible. Pensé que realmente podría morir. El hombre puso su cabeza en sus manos y murmuró: «Por favor, no te mueras». Estaba genuina y profundamente preocupado. ¿No podrías haber usado un veneno más suave?, preguntó Mao Mao, aunque se daba cuenta de que podía sonar raro hablar de cualquier veneno como si fuera suave. «No, tiene un estómago de hierro y una constitución a la altura», dijo el hombre. Era ese estómago infatigable al que había convencido el artista de que se podía comer cualquier cosa si se cocinaba adecuadamente, y el que había convencido a este hombre de que solo un veneno bueno y fuerte haría el trabajo. Por eso, había necesitado a Cho-Oh para que pareciera que realmente se trataba de una intoxicación alimentaria. Con un tercero que atestiguara que los dumplings estaban estropeados, nadie sospecharía otra cosa cuando el pintor se pusiera malo del estómago. Mao Mao apenas podía creerlo. Entonces, ¿por qué no hablaste con él? «Lo hice, más de una vez. Al principio ni siquiera me contó su plan». Al final, el artista tuvo problemas para organizar todo lo necesario para su viaje y pidió ayuda a este hombre. Incluso entonces, había guardado silencio sobre su intención de trasladarse. Este hombre había afirmado ser pintor, pero en realidad no era más que un ayudante en la obra del maestro. Mezclaba pinturas, compraba pigmentos y buscaba mercaderes que quisieran adquirir los cuadros del maestro. «Apenas soy más que un recadero. Sin el maestro no soy capaz de hacer nada». «¿De verdad crees eso?», preguntó Mao Mao. El maestro era sin duda un pintor dotado, pero como ser humano parecía faltarle algo, y la gente así suele acabar muerta en algún campo al poco tiempo. Necesitaban ayudantes como él. «Sin embargo, he aprendido cosas hablando con tantos mercaderes y he intentado contárselas», dijo el hombre. Había oído que estaban ocurriendo cosas extrañas en el oeste, que aún eran solo presagios, pero que si los rumores eran ciertos, lo mejor sería agachar la cabeza por el momento. Pero insistió en que si ese era el caso, tenía que irse. Era ahora o nunca. En lugar de disuadirse de ir hacia el oeste, el maestro había redoblado sus preparativos. Ya se había reunido con el líder de una caravana, así que no había forma de que este hombre interviniera desde esa dirección. En la oscura habitación había un gran lienzo cubierto con una sábana blanca. Antes había renunciado a la idea de ir, pero entonces vio a esta hermosa dama y eso inspiró de nuevo sus pasiones. El hombre apartó la tela. Los ojos de Mao Mao se abrieron de par en par. «Pero esa es una mujer muy parecida a la inmortal que encontró en el oeste». «Una mujer muy parecida a la inmortal que encontró en el oeste», dice. No es ella, pero se parecía tanto a la otra mujer que los recuerdos volvieron a él. Supongo que no lo culpo. ¿Cómo podrías olvidar a alguien así? ¿De eso se trata?, pensó Mao Mao con un sudor frío recorriéndole el cuello. «El maestro dijo que era una doncella de santuario que había visto en Shao», explicó el hombre. El cuadro representaba una mujer de cabello blanco y ojos rojos. Capítulo 11. El duendecillo del agua. «¿Para qué hago esto?», se preguntó Mao Mao, haciendo un movimiento mientras preparaba un paquete envuelto en tela.
Era el tipo de cosas que utilizaba cuando compraba hierbas medicinales. Al fin y al cabo, no cultivaba ni cosechaba todo ella misma. A veces recurría a un especialista, del mismo modo que uno compraba mochi en un lugar donde solo hacían pasteles de arroz machacado. Mao Mao buscó a Sazen y lo encontró desganado, barriendo el vestíbulo de la casa verdigris. Había dormido varios días seguidos después de que Mao Mao llegara a casa, pero como empezaba a estar más sano, una vez más la madame empezó a hacerle trabajar más duro, y mientras tanto, Mao Mao le hacía estudiar para boticario en su tiempo libre. ¿Podrías vigilar la tienda por mí? Voy al pueblo de al lado, volveré esta tarde, dijo asomándose a la ventana. Sazen se estremeció y apoyó la barbilla en el extremo de la escoba. ¿Lo dices en serio? ¿Y vigilar la tienda es todo lo que tengo que hacer? Bajo la implacable tutela de Mao Mao, Sazen se había convertido en un trabajador bastante competente, pero parecía que aún recelaba de tener que hacerse cargo durante mucho tiempo. Quita las hierbas que cuelgan del techo que se hayan secado y espolvoréalas. Consérvalas como hacemos siempre. Sí, claro. Sazen apoyó la escoba contra la pared, luego se metió la mano bajo la camisa y se rascó la barriga, lo que Mao Mao recompensó con un resoplido. Podía ver la suciedad que se le metía bajo las uñas. Y asegúrate de lavarte las manos, añadió. No hace falta que me lo digas 2 veces. También bajo las uñas. Sí, Sazen estudiaba rápido, pero no le vendría mal un poco de interés por la higiene. Muchos de sus clientes se quejarían si no lo hiciera. Mao Mao tendría que seguir recordándoselo. Me pregunto si aún estoy a tiempo para el carruaje compartido, pensó. Alquilar un carruaje para uno solo era caro. Sin embargo, los carruajes llegaban a la capital varias veces al día para entregar provisiones, y como descargaban su carga aquí, tenían espacio para servir de transporte compartido en el viaje de vuelta. Llevaba tiempo y era la forma más incómoda de viajar, pero tenía una ventaja incuestionable: era barato. ¿Vas a alguna parte, Pecas?, preguntó Cho-Oh, mostrando unos dientes delanteros que empezaban a volver a crecer. Su leal secuaz, Sulin, estaba a su lado. Mao Mao les dirigió una mirada amarga a los dos y salió de la botica empujando a los niños. ¿Vas a alguna parte, no?, le gritó Cho-Oh. ¿Es al mercado? Si vas de compras, yo también quiero ir. Agarró a la gata Mao Mao, que había estado durmiendo en el vestíbulo, y utilizó su pata para pinchar a la humana Mao Mao en un gesto de «Llévame, llévame». «¡Nya!», objetó el gato. «Me voy al bosque», dijo finalmente Mao Mao. «Es un lugar aburrido en medio de la nada». «¡Al bosque! ¡Quiero ir al bosque! ¡Llévame, llévame, llévame!». Los empujones de la gata se convirtieron en auténticas bofetadas. La Mao Mao felina no se alegró más que la humana y pataleó hasta que se liberó de las garras de Cho-Oh. En lugar de eso, Cho-Oh se tiró al suelo. Mao Mao habría pensado que un niño ya no tendría rabietas de ese tipo a los 10 años, pero quizás su educación mimada le había dejado atrás en cuanto a madurez. Parecía adelantado a su edad en algunos aspectos. Mao Mao solo podía lamentar que este no fuera uno de ellos. Sulin se disponía a imitar a su jefe, pero Mao Mao la agarró por el cuello y la puso en pie antes de que pudiera llegar al suelo. «Le diré a la madame», le advirtió Mao Mao, momento en el que Sulin se quedó paralizada y sacudió la cabeza energéticamente. Evidentemente, su corazón no había estado en la rabieta, solo había estado siguiendo a Cho-Oh. «¿Qué es todo este alboroto?». Apareció la madame con aspecto cansado. Sulin se estremeció. «Voy a buscar hierbas, solo me estorbaría y lo sabes», señaló a Cho-Oh, que seguía rodando por el suelo. La madame entornó los ojos mirando a Cho-Oh, luego dejó escapar un suspiro exasperado y dijo: «¡Oh, llévatelo ya!». «¿Qué?», preguntó Mao Mao con la tristeza reflejada en su rostro. Estaba segura de que la madame, una mujer eminentemente práctica, vería que no había razón para llevar a un mocoso problemático a un viaje de trabajo. «¿Qué? ¡No puede ser! ¿Lo dices en serio, abuela?». Cho-Oh se levantó triunfante. Sulin empezó a saltar imitando a la madame, pero esta la sujetó con una mano en la cabeza. «Tú no». Sulin bajó la cabeza decepcionada. A diferencia de Cho-Oh, que parecía recibir un trato especial en todo momento, ella era un aprendiz. Si se le permitía ir con Mao Mao y Cho-Oh, sería un mal ejemplo para las demás aprendizas. Sulin había sido esencialmente una garantía que vino con su hermana mayor, ya que si finalmente no mostraba que podía hacer algo para ganar dinero, sin duda sería derivada directamente al trabajo de cortesana. Cho-Oh palmeó la espalda de su abatida lacaya. «No te preocupes, me aseguraré de traerte un recuerdo». «¿Y quién va a pagar este recuerdo?», intervino inmediatamente Mao Mao.
Cho-Oh le ignoró y continuó diciéndole a Sulin: algún día podrás salir, tú espera que al final te compraré la salida. Mao Mao casi se atraganta. ¿Dónde había aprendido a hablar así? Y ¿sabía él que la mayoría de los clientes que decían ese tipo de cosas eran unos inútiles? La madame, ignorando al niño parlanchín, dio un codazo a Mao Mao. ¿Y exactamente por qué me lo llevo?, le gruñó Mao Mao. La madame se metió la mano en el cuello y se rascó la clavícula. Estuviste fuera una eternidad. ¿Sabes cómo se comportaba Cho-Oh mientras estabas fuera? Bueno, por supuesto que no. Probablemente gritando y jugando, como siempre hacía. Estaba bastante unido al sirviente Ukyou. Podía manejarse bien sin Mao Mao. Lo creas o no, estaba deprimido, dijo la madame. Piénsalo, el chico viene aquí sin padres y luego, incluso tú la abandonas. Cualquiera estaría disgustado. No es lo que esperaba oír de una anciana monstruosa que compraría gustosa a una niña un proxeneta, replicó Mao Mao con sarcasmo en la voz. Hasta que Loumen la había adoptado, la habían dejado sola en una habitación, ignorada por mucho que llorara. Y cuando la pequeña Mao Mao se dio cuenta de que llorando no llegaba a ninguna parte, dejó de hacerlo. Tal vez por eso su expresión emocional parecía tan apagada. No le guardaba rencor a nadie en concreto por ello. De hecho, no lo recordaba personalmente. La mujer que la había parido tenía trabajo que hacer, al igual que Pairin, que había sido quien le había dado leche. En aquel momento, la casa Verdigris había estado al borde del colapso y Mao Mao había sido objeto de cierta ira. Se consideraba afortunado de que nadie la hubiera estrangulado sin más. Si las vende un proxeneta, su destino ya está decidido. Es el karma de sus padres, no mi problema. Pero yo las crío y las educo para que puedan hacer un trabajo útil. ¿No te parece muy amable de mi parte? Recuerda, si de mayores son unas imbéciles que no saben hacer nada, no se van a quedar aquí. ¿Y qué pasa con Cho-Oh? Decidir qué hacer con él es asunto tuyo. Yo solo lo vigilo para asegurarme de que no muera. Después de todo, me pagan por las molestias. Ajá. Mao Mao se preguntó solemnemente cuánto sacaba exactamente de esto la madame. En cuanto a tu transporte, puedes saltarte el carruaje compartido. Te conseguiré uno. Deberías estar agradecida, dijo la madame. Vaya, muy generoso de tu parte. No voy pagando la tarifa, ya sabes. No voy pagando la tarifa, ya sabes. Eso cubrirá las batatas, respondió la madame y se dirigió al cuarto de los criados. Mao Mao la vio marchar, ladeando la cabeza perpleja. Realmente no quiero llevármelo, pensó. Se dirigía a un lugar en el que el hombre le había descrito anoche. Mao Mao había conseguido que le contara lo que sabía sobre la mujer del cuadro. ¿Dónde había visto el maestro de Cho a esa mujer de cabello blanco y ojos rojos? También sentía curiosidad por la historia del encuentro del pintor con otra mujer, así en Shao. Hacía tantos años, pero por ahora tenía otras cosas en la cabeza. Hacía más de 6 meses que el pintor había visto a la mujer en un pueblo al que iba por pigmentos. Afirmó que realmente parecía un inmortal. Dijo que bailaba sobre el agua. Le había dicho el hombre a Mao Mao. La escena era tan extraña que el pintor pensó que la había soñado, en parte porque había llegado al lago completamente borracho. Recogió sus pigmentos, pero ya era tarde, así que pasó la noche en el pueblo. Sin darse cuenta, ya era de día y dormía en un cobertizo cercano. Para entonces, el maestro estaba seguro de que no era un sueño. Le recordó a la mujer que había visto tiempo atrás y pareció tomarlo como una especie de señal. Fue entonces cuando empezó su ridícula charla sobre mudarse al oeste. Mao Mao conoce al pueblo al que había ido el pintor. Había estado allí varias veces para comprar medicinas, la excusa perfecta para ir allí de nuevo. Miró una vez más al alegre Cho-Oh y suspiró. Después de una hora dando tumbos en el carruaje, llegaron a un pueblo cerca de un bosque. Se alzaba junto a un río y le recordaba en espíritu al pueblo natal del curandero. Producía principalmente arroz y verduras, y los arrozales recién plantados reflejaban el cielo como espejos gigantes. ¡Vaya!, exclamó Cho-Oh, asomándose al exterior del carruaje y observando el paisaje. No era uno de esos lujosos carruajes en los que viajaba la nobleza, sino más bien un carromato, sin cortinas ni coberturas. Incluso había impermeables escondidos a bordo por si empezaba a llover. Cuidado, Cho-Oh, no te inclines demasiado. No vengas llorando si te caes, llamó Ukyou, que estaba sentado en el banco del conductor. La madame había sido fiel a su palabra. Había alquilado un carruaje, pero había encargado a Ukyou que lo condujera. ¿Cuál es la historia aquí?, se preguntó Mao Mao, mirando a Ukyou con cierta molestia. No es que tuviera
tuviera ninguna queja específica con el atento jefe de sirvientes, pero había algo que la seguía atormentando. Mientras observaba los campos, los arrozales eran realmente impresionantes en esta época del año. El cielo era azul y no había ni rastro de lluvia. La tierra parecía tan zafira como el cielo, y había algo misterioso e intrigante en aquel mundo vestido de azul. Cho-Oh tiró de la manga de Mao Mao. Pecas, ¿qué es eso?, señaló. Un par de pequeñas colinas de arena. En cada una había un palo unido a otro por una trenza de cuerda retorcida. Parecían estar junto al cauce de un río que discurría junto a los arrozales. Creo que sirve para delimitar un espacio sagrado, dijo Mao Mao. Ella misma no sabía mucho al respecto, pero sabía que tenía algo que ver con algún tipo de religión popular. Se suponía que creaba una barrera para mantener alejadas a las cosas malas. Sin embargo, la forma de la cuerda era un poco inusual, quizá una variante local de la superstición. Entonces, Mao Mao se asomó para ver mejor. La cuerda no se parecía en nada a las otras veces que las había visto. Pensó que solían ser más sencillas, pero este año la cuerda estaba más retorcida que de costumbre y había tiras de papel blanco entretejidas en ella. Le pareció un poco más sofisticado que antes, pero también sabía que no se cambiaba la forma de los objetos de culto por capricho. Ya hemos llegado, dijo Ukyo. Mao Mao bajó del carruaje y miró hacia el bosque. Daré una vuelta por el pueblo, les informó Ukyo, señalando lo que parece ser el único lugar del pueblo para tomar algún refresco. Seguro que al menos tienen algo de licor de luna a mano. ¿Qué quieres hacer, Cho-Oh? Cho-Oh miró a un lado y a otro entre Mao Mao y Ukyo y luego trotó hacia Mao Mao. Ukyo se rió. Entonces, creo que iré a beber una ronda. Se dirigió al establecimiento de bebidas. Por alguna razón, Cho-Oh se aferraba a la túnica de Mao Mao. Temía que le arrancara el cinturón, así que le tomó de la mano y tiró de él hacia la casa del jefe de la aldea. «Este lugar está vacío», dijo Cho-Oh tras un momento de silencio. Era cierto, no había nada, pero tampoco era necesario decirlo en voz alta, y Mao Mao le dio un golpe en la cabeza. Se dirigieron a la última casa del pueblo, un lugar destartalado con verduras colgando de los aleros. Probablemente las estaban sacando para conservarlas, una buena idea, pero en esta época del año había que tener cuidado o el moho empezaría a crecer en las verduras antes de que uno se diera cuenta. Junto a las verduras había una cuerda trenzada, como una versión más pequeña de lo que habían visto antes. Mao Mao calculó que habían pasado 3 años desde la última vez que estuvo aquí. Su servicio en el palacio posterior la había mantenido alejada durante mucho tiempo y esperaba que el jefe de la aldea aún la recordara. ¿Hola?, llamó golpeando la puerta. Cho-Oh la imitó con un tac-tac y Mao Mao bajó la cabeza enfadada justo cuando una joven salía del interior. ¿Sí? ¿Quién es?, dijo la mujer. Era bastante guapa para estar tan lejos en el campo e iba vestida con un traje que parecía sencillo pero duradero. Me gustaría ver al jefe si me lo permite. Dígale que está aquí la discípula del boticario Longmen, dijo Mao Mao, identificándose no por su propio nombre, sino por el de su padre. La mayoría de la gente difícilmente le creería si afirmara ser una boticaria. Envejecer un poco podría ayudar, pero Mao Mao creía que no tenía motivos para presumir de ser boticaria, así que se quedó con un hombre que el jefe reconociera con más facilidad. La joven llamó a la casa y salió un hombre de mediana edad, el hijo del jefe, según recordaba Mao Mao. Él también debió recordarla porque dijo, «Ah, sí», y asintió. «Me temo que mi padre contrajo un fuerte resfriado el año pasado y había muerto de eso, tristemente». «Ya veo», dijo Mao Mao. Lejos de ella ridiculizarlo, decir que solo era un resfriado. Si no se controla, un resfriado puede empeorar rápidamente y convertirse en neumonía. Mao Mao recordaba que el antiguo jefe de la aldea nunca tomaba medicamentos. Era una persona gregaria a la que le gustaba decir que todo se curaba con un buen trago y un buen sueño. Su filosofía le había convertido en un mal cliente, pero Mao Mao nunca le había tenido antipatía. Insistía en que debía ver a un médico, pero bueno, ahora es una cuestión discutible, dijo el hijo, y luego, «Lo siento, ya está bien de sentimientos. ¿Has venido a adentrarte en el bosque?» «Sí, señor». Mao Mao le dio la cantidad que siempre pagaba, pero él negó con la cabeza. «Quédatelo. Será mejor que entres antes de que se ponga el sol». «Ciertamente, estoy agradecida, señor». Mao Mao no pudo evitar preguntarse, sin embargo, ¿qué había inspirado este cambio de opinión? Estaba a punto de guardar las monedas en los pliegues de su túnica, pero Cho-Oh sacó la mano. «¡Pecas! Deberías usar eso para comprarme caramelos. ¡Vamos, hazlo!». «Tienes tus propios ingresos», dijo, guardando las monedas
en su sitio y volviéndose hacia el bosque. Hay muchas serpientes en esta época del año, tengan cuidado, dijo el nuevo jefe. Por supuesto, lo sé, y son excelentes ingredientes. Estas serpientes no, respondió el jefe, pellizcando entre los dedos la cuerda que colgaba del alero. Cuando Mao Mao miró más de cerca, vio que cada extremo de la cuerda tenía una forma diferente. Se estrechaba en un extremo, mientras que en el otro se hacía más gruesa, y el extremo se partía. Casi le recordaba a una serpiente. De hecho, le resultaba muy familiar. Si matas a una serpiente, los aldeanos podrían atacarte, dijo el jefe. ¿Atacarme? ¿Por qué demonios? La idea era prácticamente incomprensible para Mao Mao, cuyo primer pensamiento al ver una serpiente solía ser lo sabrosa que estaría asada con un buen glaseado de salsa de soya. De hecho, una vez, cuando había capturado varias serpientes aquí, le habían dado las gracias por ocuparse de ellas. El nuevo jefe le dedicó una sonrisa cansada. Fue la última voluntad de mi padre, justo antes de morir, cuando estaba muy débil, invocó a un chamán. Debería haber llamado a un médico. Este chamán le había dado al antiguo jefe un incienso que aliviaría su dolor, pero a cambio recibió instrucciones de difundir una enseñanza en la aldea. Mao Mao comprendió que de ahí debían de proceder las insólitas cuerdas sagradas. Verás, hace mucho tiempo por aquí se adoraba un dios serpiente. Ese era el razonamiento, dijo el jefe actual, sonriendo aún tímidamente. Su expresión sugería que no se podía discutir con una fe antigua, pero su sonrisa era tensa. Entonces, ¿qué hacen con las serpientes venenosas?, preguntó Mao Mao. Las víboras eran el enemigo natural de los campesinos. Si una de ellas mordía a una persona, estaba prácticamente acabada. Todavía con esa sonrisa tensa, el jefe susurró: las he estado matando en secreto. Sé que algunos fieles no lo aprobarían, pero ¿qué se supone que debo hacer? El jefe tenía que guardar las apariencias. La joven, probablemente su esposa, estaba mirando a los visitantes. No podía sentirse bien viendo a su marido mantener una conversación privada delante de ella. Sin embargo, Mao Mao ya tenía el permiso que quería, así que ya no tenía nada que hacer aquí. Decidió que era hora de desaparecer. Bien, vamos, dijo. ¡Sí!, dijo Cho-Oh. Hay una cosa más que deberías saber, dijo el jefe. No son solo las serpientes, al parecer. Los pájaros también están fuera de los límites. No es que probablemente podrías atrapar uno sin un arco y una flecha. Este chamán suena bastante exigente. No podrías ni matar una gallina con una regla así. La prohibición solo afecta a las aves voladoras. Mao Mao extendió las manos y se encogió de hombros. En lugar de eso, se dirigió hacia el bosque, con Cho-Oh justo detrás de ella. ¿Todavía no has terminado, Pecas?, preguntó Cho-Oh, sentado en un tocón con las piernas colgando. Por eso no lo quería aquí. Los mocosos como él se aburrían enseguida. El viaje estaba muy bien, pero era evidente que Cho-Oh sería un peso muerto más pronto que tarde. Mao Mao estaba segura de que la madame la había obligado a llevárselo para que la pequeña rata no estorbara a los criados en su trabajo. ¡Solitario, solitario, solitario su pie! Mao Mao ignoró el parloteo de Cho-Oh y se dedicó a cortar la hierba que crecía junto a la raíz de un árbol. Solo necesitaba los brotes frescos, pero más tarde ya se preocuparía de los detalles. ¡Hey, Pecas! ¡Cállate! Tú eres quien quería acompañarme, dijo Mao Mao mientras metía algunas hierbas en su bolsa. Cho-Oh apoyó en las manos y se inclinó hacia adelante, mirando a Mao Mao con fastidio. ¡Pero estoy cansado! No habían caminado mucho, pero la hierba crecida y las hojas caídas dificultaban el paso. Sería fatigoso para Cho-Oh, que seguía parcialmente paralizado. Era justo, pero Mao Mao no iba a darle ninguna tregua por ello. Si se lo ponía fácil ahora, esperaría que lo hiciera siempre. Entonces, espera ahí, dijo. Voy más adentro. ¿Qué? ¡No puede ser! Cho-Oh dejó que su boca colgara abierta para mostrar su fastidio. ¿Me vas a dejar aquí? Dijiste que estabas cansado. ¡Oh, Kyo! ¡Me daré un paseo a caballito! Lo siento, pero eres demasiado pesado para mí. Nos vemos. Mao Mao se puso en marcha. Cho-Oh hizo una mueca y bajó de un salto de su tocón. Prefería estar con gente, como describía la madame. Cuando estaba en el distrito del placer, era frecuente encontrarlo con los criados o las chicas. El bosque estaba sombrío debido a la densa vegetación y oyó un ruido como de aleteo de alas. Iba acompañado de un ¡oh, oh! Quizás era una paloma. ¡Ya voy! ¡No me dejes aquí!, gritó Cho-Oh y empezó a seguir a Mao Mao arrastrando la pierna. Mao Mao, sin quitarle el ojo, siguió adentrándose en el bosque.
El lugar estaba lleno de árboles diferentes, muchos eran de hoja ancha. El lugar debía estar plagado de nueces y bayas en otoño. Los bosques de coníferas eran mejores para fabricar papel, pero en Lee la mayoría de estos lugares se encontraban en el norte. Mientras avanzaba, Mao Mao vio una frambuesa y se la metió en la boca. Cho-Oh encontró otra y la imitó, lo cual estuvo bien, excepto porque le dejó la boca pegajosa y roja. Mao Mao se tragó su enfado y se limpió los labios, sabiendo que si se los limpiaba con la manga, el color nunca saldría. Con cada frambuesa que comía, Cho-Oh sonreía con pesar. ¡Están agrias!, anunció. Eso es porque aún no están maduras, dijo Mao Mao. Evidentemente, no iba a impedir que se las comiera. Pecas! ¿Puedes comerte estas setas?, preguntó, señalando unos pequeños hongos que crecían en un tronco del árbol disecado. ¿Se pueden comer? No son muy buenos, me temo, y ni siquiera son venenosos. En otras palabras, no tenía ningún interés para Mao Mao. Los hombros de Cho-Oh se desplumaron decepcionados. Sonaban alegres, pero Mao Mao no había olvidado por qué estaba aquí. Al final encontró un pantano, en cuyo camino había descubierto un hongo en forma de corchete, lo que la hizo muy feliz. En las orillas crecían espadañas. El polen de estas plantas, conocido como puang, tenían propiedades medicinales y podían utilizarse como coagulante y diurético. Había una isla en medio del pantano y mientras tanto, una serie de varas y cuerdas sagradas se colocaban en la frontera entre los árboles y el pantano, pues desde hacía mucho tiempo se decía que los lugares con agua eran puertas al otro mundo. Eso puede explicar también por qué había un pequeño santuario en la isla del lago. Allí vivía el señor del lago. Mao Mao había oído que adoptaba la forma de una gran serpiente. En la orilla del pantano había una cabaña para la persona encargada de cuidar el santuario, y hacia allí se dirigieron Mao Mao y Cho-Oh. La cabaña estaba construida sobre pilotes para mantenerla alejada del agua cuando llovía mucho, pero en los últimos años el pantano había empezado a retroceder. Se podían ver marcas en los pilotes donde había estado el agua. Mao Mao había oído que incluso el lugar donde se alzaba esta pequeña casa había formado parte del pantano, lo que podría explicar por qué el suelo era blando y fangoso y resultaba difícil de atravesar. Aprovecharon una sucesión de escalones para facilitar el camino. Junto a la choza había una estructura aún más pequeña desde la que se oían arrullos. Palomas, sospechó Mao Mao. Al principio pensó que tal vez las guardaban para comer, pero luego recordó lo que había dicho el jefe. Si había que creer sus palabras, estaba prohibido comérselas. En ese caso, quizá fueran animales de compañía. Cho-Oh inspeccionaba las marcas de pleamar con interés. Mao Mao subió las escaleras que conducían a la cabaña y se asomó al interior. La persona que estaba dentro también se percató de su presencia, ya que un anciano hirsuto salió en breve de la casa. Mao Mao ya había tratado con él antes y él también parecía acordarse de ella. Hace años que no te veía. Pensé que te habías ido a algún sitio y te habías casado, dijo el viejo. Lo siento, todavía no. Y sin embargo, es todo un muchacho el que tienes ahí. Mao Mao vio que el anciano no se había vuelto más delicado o cortés durante su ausencia. Era un viejo conocido del padre adoptivo de Mao Mao, Loumen. Habían sido médicos juntos una vez en la capital, hacía mucho tiempo. Se suponía que este hombre era bastante hábil, pero su personalidad poco ortodoxa, combinada con una vena misántropa, le habían llevado a vivir una vida de ermitaño en el campo. Decía dedicar su tiempo a recoger hierbas y cuidar del santuario, pero sus obligaciones no parecían ir muy lejos. No había ningún barco en el agua, lo que sugería que no iba mucho a la isla. Entraron y el anciano tomó unas hierbas secas de la pared y las puso sobre su tosca mesa. Toma, ten lo que necesites, pero lo que ves es lo que tengo. Cuando Mao Mao necesitaba una hierba fuera de temporada o alguna planta inusual, lo más rápido era comprársela a este anciano. Incluso tenía puang colocado sobre una estera de hojas de espadaña. El hombre se acomodó en una silla con un hup y se inclinó hacia adelante. Mao Mao había oído que era más de 10 años mayor que Loumen y no había rejuvenecido en los 3 años transcurridos desde la última vez que lo vio, pero aún sabía secar hierbas de buena calidad y en buenas cantidades, a pesar de su avanzada edad. Me impresiona que hayas podido reunir tanto, dijo Mao Mao. Pensar que me alegré solo de comprobar que no te habías vuelto senil. Ah, las solteronas siempre tienen las lenguas más afiladas. No es peor que la tuya, respondió Mao Mao, ganándose una carcajada de Cho-Oh. Lo miró con odio mientras envolvía en un paño las hierbas que necesitaba. No es tan sorprendente, últimamente he tenido ayuda, dijo el anciano. ¿Qué? ¿Uno de los mocosos del pueblo? Muy buen trabajo para un niño. Mao Mao miró deliberadamente a Cho-Oh mientras lo decía. Este le sacó el labio en un gesto de
¿Qué? No, alguien que recogí en la capital hace poco, muy capaz. Mira, hablando del diablo. Oyeron pasos subiendo las escaleras. Abuelo, tengo las cosas que querías. ¿Ah? ¿Invitados? La voz del recién llegado era alegre y familiar. Entró un hombre joven con un saco en una mano y un pañuelo en un ojo a modo de venda. Por eso reconozco esa voz. Era Kokujou, el hombre picado de viruelas que, lo último que sabía Mao Mao, había estado buscando trabajo en la capital. Pero si todo el mundo decía que no quiere un médico con una cara tan espeluznante, dijo Kokujou sonando como siempre, como si la cascada de sus desgracias simplemente rodara por su espalda. Nada más ver a Mao Mao, el voluble hombre se puso a charlar. ¿Se conocen?, había preguntado el abuelo, a lo que Cho-Oh había respondido. Ella prácticamente colecciona tipos raros como él. En resumen, tras llegar a la capital, Kokujou había ido de clínica en clínica, buscando algún lugar donde comenzar su práctica como médico. Cada vez le preguntaban por el parche que tenía sobre el ojo, y como un idiota, les daba una respuesta directa y les enseñaba sus cicatrices. Los médicos ignorantes le echaron, advirtiéndole que no volviera nunca más, no fuera que les contagiara su enfermedad. Los médicos menos ignorantes comprendieron que la enfermedad ya no era contagiosa, pero incluso un médico dirigía, en última instancia, un negocio. No tenía ninguna razón de peso para contratar a un hombre de aspecto sospechoso con un parche en el ojo. El abuelo había ido a la ciudad con sus viejos huesos para entregar unas hierbas que le había encargado un médico, y dio la casualidad de que, en ese mismo momento, Kokujou estaba siendo expulsado de la misma clínica. Puede que el abuelo fuera un misántropo, pero tenía buen ojo para el talento médico. Como la edad le iba ralentizando poco a poco, había estado pensando en encontrar un ayudante. Preguntó a Kokujou sobre sus conocimientos médicos y se sorprendió al descubrir que el hombre sabía más de lo que el abuelo hubiera esperado. Y aquí estaba. Un hombre con un parche en el ojo llamaría menos la atención aquí que en la capital, y de todos modos el anciano médico le había explicado las cosas al jefe de la aldea. La vida puede ser dura, pero de todos modos al menos puedo comer. El abuelo consiguió un buen ayudante y Kokujou, bueno, era Kokujou. Ambos parecían bastante felices. Si me hubiera dado cuenta, tal vez le habría pedido que se uniera a mí, pensó Mao Mao con una punzada de arrepentimiento, pero no podía retroceder en el tiempo. Incluso si lo hubiera llevado a la tienda con ella, la madame solo le habría hecho trabajar como a un perro, de la misma forma que había hecho con Lumen. Quizá Kokujou estuviera mejor aquí. Además, Sazen empezaba a desesperazarse y Mao Mao no quería mermar su confianza. Kokujou puso sus hierbas sobre la mesa. ¡Frescas del bosque!, sonrió. Cho-Oh lo miró, luego puso cara de ardilla especialmente tonta y extendió la mano. ¿Qué hay debajo del parche, señor? ¿Quieres ver?, dijo Kokujou, y luego, con una advertencia: es bastante asqueroso. Se levantó el parche. ¡Ah, qué asco!, exclamó Cho-Oh. La cortesía no era su fuerte, y golpeó a Kokujou en el hombro. Lástima por usted, señor. Podrías haber sido muy popular entre los clientes si no fuera por eso. Tú lo has dicho, y a mí me gusta pensar que soy bueno con la gente, replicó Kokujou. A nuestras chicas también les habría gustado tu cara. ¡Qué vergüenza! Nuestras chicas, qué bien, pensó Mao Mao, pero por lo demás hizo caso omiso de su charla y se dedicó a examinar las hierbas. Entrecerró los ojos ante una de ellas, una hoja grande que no reconoció. ¿Qué es esto?, preguntó. Kokujou dejó de bromear con Cho-Oh el tiempo suficiente para decir: esa es una hoja de incienso. Una hoja de incienso, es decir, tabaco. A la madame y a las prostitutas les encantaba fumar, pero sorprendentemente esta práctica no se había extendido entre la gente corriente. Una vez, Mao Mao había reparado una pipa de fumar estropeada y había intentado devolvérsela a su dueño, pues simplemente supuso que debía ser importante para él. El tabaco era un artículo de lujo. Era la adicción lo que hacía que la tacaña madame siguiera fumando. Lumen informó a Mao Mao de que fumar demasiado era malo para la salud. En cualquier caso, por lo que Mao Mao sabía, las hojas solían ser importadas y solo las había visto en estado pulverizado, así que no había reconocido la planta cuando la vio. En realidad, no son tan difíciles de cultivar, intervino el anciano. ¿Ah?, preguntó Mao Mao, estudiando la hoja con gran interés. Pensaba que si conseguía que creciera en su jardín, podría ser un negocio secundario rentable. Dudaba, sin embargo, de que esos dos fueran a regalarle semillas. Al menos podría conseguir que compartieran algunas de las hojas, pero dudaba de la conveniencia de arraigar aún más el hábito de fumar entre las cortesanas, proporcionándoles una fuente barata de tabaco. Pensó que no estaba de más flotar la idea. Preguntó: ¿por cuánto la venderías? No están a la venta, dijo el anciano recogiendo las hojas y agrupando varias de ellas antes de colgarlas bajo el alero. ¿Serán para su propio uso?,
se preguntó Mao Mao, pero no había visto ninguna parafernalia para fumar en la casa y nunca había visto fumar al viejo. Como en respuesta a la pregunta no formulada de Mao Mao, el anciano recogió un frasco del suelo y lo puso sobre la mesa. Abrió la tapa y salió un olor característico. ¡Vaya, abuelo, eso apesta!, dijo Cho-Oh, tapándose dramáticamente la nariz. Pero eso no le impidió echar un vistazo al interior, donde descubrió un líquido marrón. No nos vas a pedir que bebamos esto, ¿verdad? No, y será mejor que no lo hagas, te mataría. Tiene hojas de incienso empapadas. ¡Ah! ¿Por qué tendrías algo así por ahí?, preguntó Cho-Oh, sentándose de nuevo en una caja de madera en el suelo. La usamos para mantener alejadas a las serpientes, dijo el anciano. Mao Mao dio una palmada. Las hojas de tabaco eran venenosas y se comían, y ella sabía que la toxina afectaba a los insectos. Por primera vez, se le ocurrió que también podía funcionar contra las serpientes. Los insectos eran una cosa, pero las serpientes siempre intentaba atraparlas. Nunca se le habría ocurrido ahuyentarlas. Es lo mejor que podemos hacer con toda esta tontería de no matar serpientes. Hay que tener cuidado, no queremos causar problemas, pero tampoco queremos que nos muerdan mientras recogemos verduras. Y además tengo palomas. El anciano prácticamente echaba espumarajos. Kokuyo mantenía una sonrisa mientras preparaba el té. Los ojos de Cho-Oh brillaron al ver salir bollos al vapor de la alacena. A nadie le importó una mierda ese santuario durante décadas. Ahora no se callan ante la aparición de un mensajero del dios serpiente. Es un poco tarde para ellos. El puente a la isla está viejo y roto, dijo el anciano. Los chamanes son lo peor, ¿verdad?, coincidió alegremente Kokuyo. ¿Había tal vez una pizca de animadversión personal en su alegría? Mao Mao, mientras tanto, se preguntaba algo. Con o sin la última voluntad del anterior jefe de la aldea, se preguntaba si alguien en una aldea tan pequeña duraría tanto en matar a una serpiente. ¿Sería porque aquí se adoraba una deidad serpiente? ¿De verdad era tan persuasivo este chamán?, preguntó con frialdad. El abuelo resopló. Es curioso que lo preguntes. Los verdaderos fieles dicen que cambió de forma. ¿Cambió de forma? Mao Mao había oído hablar de zorros que se transformaban, pero ¿una serpiente? ¿No basta con que lo hagan los zorros? Les miró confusa. Kokuyo abrió la ventana de la cabaña y Mao Mao descubrió que podía ver el pantano y el santuario. El abuelo miró por la ventana y se frotó la barbilla desaliñada. Desde ya digo que no lo vi, pero dicen que el chamán... Afirmaban que el chamán había bailado sobre la superficie del agua para llegar al santuario. Eso tiene que ser. Se decía que probaba que el chamán era el mensajero de Dios. Y ahí lo tenías. Lo más turbio que he oído nunca. Puede que fuera turbio, pero si fuera cierto, entonces la mujer pálida que el pintor había presenciado también podría haber sido real. Este chamán no resultó ser una joven de cabello blanco y ojos rojos, ¿verdad? No, era una mujer joven, sí, pero nadie dijo una palabra sobre su aspecto. Cho-Oh se quedó boquiabierto. ¡Es increíble! ¿Cómo ha podido caminar sobre el agua? Es fácil, dijo Kokuyo. Solo tienes que dar el siguiente paso antes de que el pie empiece a hundirse. Luego lo repites una y otra vez, un paso cada vez. La mentira parecía resultarle muy fácil. ¡Impresionante! Mao Mao golpeó a Cho-Oh en la cabeza como advertencia para que no fuera tan crédulo. Al tiempo que miraba con desprecio a Kokuyo, empezaba a considerarlo simpático e inofensivo cuando resultó que era capaz de algo así. No me digas que realmente crees que podría hacerlo, dijo Mao Mao. Claro que no, pero... El viejo doctor continuó rascándose la barbilla y mirando al exterior. Parecía confundido. Una vez, cuando era joven, vi eso mismo. ¿Viste a alguien bailando sobre la superficie del agua? Mao Mao la dio la cabeza. Cho-Oh la imitó, al igual que Kokuyo, por alguna razón. Sí, antes de dejar el pueblo, solía ser el deber de la doncella del santuario servir al dios serpiente. La familia del anciano era, de hecho, parientes lejanos del jefe de la aldea, y las jóvenes que servían en el santuario eran de la misma estirpe. El abuelo acababa de decir que el santuario había estado prácticamente abandonado durante décadas, pero eso tenía una explicación. Vinieron a la casa de muchachas para el palacio posterior, y entonces ya no quedaban mujeres jóvenes por aquí. ¿Qué se podía decir? Así de sencillo. Con ello, los rituales que se habían transmitido de boca en boca durante generaciones desaparecieron, y el santuario cayó en desuso. Fue justo entonces cuando el anterior jefe de la aldea tomó el relevo. Como el jefe anterior había sido un hombre de poca fe, dejó que el santuario no se usara hasta que se volvió decrépito, e incluso el puente a la isla del santuario se pudrió y se derrumbó. Entonces el abuelo regresó al pueblo y se convirtió en el guardián del santuario, aunque solo fuera nominalmente, viviendo aquí en esta cabaña. ¿No regresó la doncella del santuario?
santuario a la aldea después de completar su estancia en el palacio posterior? Preguntó Mao Mao. Siempre fue una chica de buen carácter. ¿Por qué debería volver a un lugar como este? Me parece justo, pensó Mao Mao, imaginándose a Xiaolan, que había sido su amiga en el palacio posterior. Los padres de Xiaolan la habían vendido al servicio para tener una boca menos que alimentar. Ella había comprendido la realidad y sabía que, aunque volviera a casa, no habría lugar para ella. En cambio, tras abandonar el palacio posterior, había encontrado trabajo para mantenerse. Una mujer joven con una cabeza medio decente sobre los hombros probablemente podría haber encontrado muchas maneras de ganarse la vida mejor que la que había tenido en un pueblo como este. Había más de una forma en la que se podía decir que el palacio posterior daba a sus mujeres una ventaja en la vida. El antiguo jefe era todo lamentos antes de morir, pero mi sensación era que si se iba a quejar tanto, debería haber pedido ayuda a un médico, dijo el abuelo. Qué gracioso, sí, algunas personas son así, ¿eh? Kokuyou se rió, pero el anciano le dio un suave golpe en la cabeza. No era tan gracioso. Mao Mao miró al exterior. No veo ningún barco. ¿Cómo se cruza? Supongo que tienes que comprobar el estado del santuario periódicamente. El abuelo dibujó un círculo en la mesa. Los barcos enfurecen a la deidad. Evidentemente, incluso hay una zona reservada para la pesca, aunque lo único que se pesca son lonchas, así que no merece la pena el esfuerzo. Así que el santuario está desatendido. Puedes ir a verlo si te interesa, pero no en barco. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de acertijo? Preguntó Mao Mao. ¿Cómo iba a llegar a la isla sin usar un barco? ¿Creía que podía caminar sobre el agua? ¿Qué pensaste? ¿Que sería fácil llegar a un lugar sagrado? Viejo sin sentido. Kokuyou, llévalos tú. Debería haber una mejor vista de la isla en la orilla lejana que aquí. Y deshierva los campos mientras estás en ello. Siempre dándome trabajo, dijo Kokuyou, pero aún así toma una guadaña de mano. El tabaco crece allí. No puedes recoger ninguna hoja, pero si hay algunas semillas, puedes tomar unas cuantas. Tu pago por hacer el deshierve. Mao Mao miró con el ceño fruncido al anciano, que parecía empeñado en dar vueltas de tuerca a cada oportunidad que se le presentaba, pero también recogió una guadaña. La pequeña banda de Mao Mao se dirigió hacia el otro extremo del pantano. Algo que parecían hojas de loto flotaba en la superficie del agua. Al principio, Cho-Oh se había asustado de las cicatrices de Kokuyou, pero demostrando que tenía una gran capacidad de adaptación, él y Kokuyou ya eran amigos. Cho-Oh incluso había conseguido que el joven médico le montara a caballito, aunque, a diferencia de los criados, Kokuyou se balanceaba un poco bajo el peso de Cho-Oh y parecía peligroso. Quizá el hecho de que solo pudiera ver por un ojo le quitaba el sentido del equilibrio. Ahí está, por ahí, dijo Kokuyou cuando apareció un puente que conectaba la orilla con la parte trasera de la pequeña isla. Sin embargo, el puente estaba podrido y no quedaba mucho de él. Mao Mao lo miró con incredulidad. Incluso los cimientos se estaban deshaciendo. Apenas parecían que las tablas de madera se sostenían. Kokuyou, que evidentemente estaba de acuerdo con Mao Mao, sacó de algún sitio una tabla de madera. ¡Allá vamos!, dijo, colocándola sobre los desvencijados cimientos. ¿Es seguro?, preguntó Mao Mao, sintiendo una creciente inquietud mientras la observaba. Claro que sí, te sorprenderá lo resistente que es. Para demostrarlo, saltó sobre la tabla, que enseguida cedió, arrojándolo al pantano con un ¡uy! ¡Hombre! ¿Qué haces?, dijo Cho-Oh, alargando la mano para ayudar a Kokuyou a ponerse en pie, pero Kokuyou se hundió aún más. Un estremecimiento de miedo recorrió al grupo. Supongo que este no es uno de esos pantanos sin fondo, ¿verdad?, preguntó Kokuyou, aún sonriendo. Durante un segundo, ni Mao Mao ni Cho-Oh dijeron nada, pero tras el instante de silencio, todos estallaron en actividad. Sin embargo, cuanto más luchaba Kokuyou, más se hundía. Justo cuando estaba con el agua del pantano hasta el cuello, Mao Mao se las arregló para encontrar una liana de aspecto robusto en el bosque y arrancarla hacia afuera para que el hombre pudiera utilizarla para librarse. «¡Me va a dar un infarto, señor!», dijo Cho-Oh. «Lo siento», respondió Kokuyou, rascándose la nuca con una mano llena de barro. Así, la única parte que quedaba limpia de él se ensució tanto como el resto. Mao Mao tomó un cubo de agua de riego del campo cercano y se lo acercó, tras lo cual tomó el camino de menor resistencia, es decir, verterlo sobre su cabeza. Kokuyou se sacudió como un perro mojado. «Ah, sí, el viejo me dijo que era alrededor de este pantano donde dicen que se llevan a los niños», dijo Kokuyou. «Vaya», dijo Cho con cara de disgusto. No se sabía cuánta gente había enterrado en el
fango. Mao Mao miró el puente decadente. Realmente no la han cuidado. El mantenimiento cuesta dinero. Supongo que hay algo en la composición del barro de aquí que hace más daño que el agua ordinaria. Puede que el pantano no fuese uno sin fondo, estrictamente hablando, pero sin duda era más profundo de lo que Kokuyou medía. Reemplazar los cimientos con regularidad habría sido todo un problema. Se podían ver elementos de los cimientos que se extendían mucho más allá del pantano, lo que implicaba que el pantano había ocupado en otro tiempo toda esa zona. Alrededor del santuario de la pequeña isla crecía una panoplia de plantas silvestres. Eran brillantes y coloridas, lo que sugería que podían ser flores, pero era difícil saberlo desde esta distancia. Lo único cierto era que era un color que rara vez se veía en esta zona. Los pájaros sobrevolaban la zona con bastante frecuencia. Tal vez las semillas habían llegado hasta aquí en alguna caca. Muy bien, vayamos al grano, dijo Kokuyou, sonando enérgico, a pesar de estar todavía manchado de barro en algunas partes. De repente, llevaba un sombrero de junco. ¿De dónde lo había sacado? El campo estaba erizado de maleza. Mao Mao estaba a punto de decir exactamente lo que pensaba de ello, pero Cho-Oh se le adelantó. ¡Ah!, exclamó con los hombros caídos. Después de aquello, Mao Mao se sintió incapaz de decir nada. En lugar de eso, se dedicó obedientemente a escardar, con los ojos bien abiertos por si había alguna semilla de tabaco, pero no había ninguna. «Viejo astuto bastardo», pensó, decidida a asegurarse de arrancarle algunas semillas antes de irse a casa. Kokuyou tarareaba alegremente mientras realizaba su trabajo, y Mao Mao se sintió obligada a ayudar. Cho-Oh, que parecía no tener intención de ayudar, se dedicó a recoger guijarros y a dibujar en la tierra. Durante un rato, se concentraron en su trabajo. La humedad era alta en el pantano. El suelo fangoso parecía rico en nutrientes, pero por la misma razón haría que las raíces se pudrieran a toda prisa. Eso podría haber explicado la pizca de arena mezclada en el suelo del campo. Por suerte, las malas hierbas eran fáciles de arrancar. ¿Lo sabías?, dijo Kokuyou. Había dejado de tararear, pero casi parecía que hablaba solo. ¿Qué?, dijo Mao Mao. Sobre las doncellas del santuario que solían tener en este pueblo. Mao Mao la miró perpleja. ¿Cómo iba a saber algo de eso? El abuelo me dijo que su trabajo era aplacar al gran espíritu de la serpiente, pero las doncellas eran originalmente esclavas. Mao Mao no dijo nada. Cho-Oh seguía dibujando, ajeno a su conversación. Kokuyou continuó, susurrando para que solo Mao Mao pudiera oírlo. Supongo que el río solía desbordarse mucho por aquí, hasta que desarrollaron el control de inundaciones. Los campos se inundaban todos los años. A veces, incluso las casas quedaban bajo el agua. ¿Qué hacía la gente antiguamente cuando se veía impotente ante catástrofes naturales? Se dedicaban a comportamientos sin sentido. Se dice que compraban esclavos para usarlos como sacrificios. Eso era cuando había dinero de sobra, claro. Cuando no, probablemente elegían a alguna pobre aldeana. Así que doncella de santuario era solo un epíteto agradable para un sacrificio humano. Pero entonces... un día apareció una doncella poseedora de poderes espirituales. Se decía que incluso bailaba sobre el agua a la vista de todos los aldeanos. El abuelo se ha abierto de verdad con este tipo, pensó Mao Mao. Todas estas historias eran nuevas para ella. El anciano debía de estar al tanto de estas tradiciones debido a la relación de su familia con las doncellas del santuario. Parecía extraño que, al mismo tiempo, también estuviera emparentado lejanamente con el jefe de la aldea. Supongo que eso significaba que, si no poseías esos poderes, podías esperar ser sacrificado tarde o temprano, dijo Kokuyou. Que te sacrificaran al dios de esto o al señor de aquello probablemente no importaba mucho a la persona que sufría el ritual, pero justo cuando pensaba que había escapado, la enviaban al palacio posterior. Por lo tanto, fue dada no al dueño del lago, sino al dueño de la tierra. No me extraña que no quisiera volver. Mao Mao comprendía ahora por qué la joven no había regresado nunca, como le había dicho el anciano. ¿Quién podía culparla si, en efecto, sentía cierta rabia hacia su ciudad natal? Mao Mao miró distante el agua. La superficie ondulaba, pero a juzgar por el estado de Kokuyou después de caer, allí abajo había sobre todo barro. Recogió un palo que había cerca y lo clavó en el agua. Una vez hundido en el fango, era difícil sacarlo. Menos pantano y más ciénaga. Puede que las medidas contra las inundaciones hayan dispersado el agua que fluía hacia ella, pero quizá la reducción de la marisma la haya vuelto más fangosa
fangosa, dijo Mao Mao. Se levantó de donde estaba agachada. ¿Sabes cuándo empezó a reducirse la marisma? Supongo que no. Podrías preguntarle al abuelo, dijo Kokuyou. Mao Mao se rascó la barbilla y removió el barro lo mejor que pudo. De repente, descubrió que Cho-Oh estaba a su lado, también removiendo. ¿Se te ha caído algo?, le preguntó. No, dijo Mao Mao. En esta época del año llueve mucho y probablemente el nivel del agua aún no haya alcanzado su punto máximo. Eso significa que el pantano estaría aún más fangoso durante la estación seca. De repente, Mao Mao se puso de pie en un salto. ¿Qué pasa, Pecas?, preguntó Cho-Oh mirándola, pero ella le ignoró y salió corriendo. ¡Hey, Pecas! ¿Qué está pasando?, preguntó Kokuyou. Mao Mao no le contestó. Se dirigió hacia la cabaña donde vivía el anciano. No quería quedarse charlando con los dos. Estaba desesperada por poner a prueba la idea que se le había ocurrido lo antes posible. Mientras corría, una sonrisa apareció en el rostro de Mao Mao. ¿En serio? ¿De dónde ha salido eso? ¿Qué se cree que está haciendo? Cho-Oh refunfuñó, pero de igual forma él y Kokuyou le siguieron. Cho-Oh debió de cansarse de correr a medio camino, porque cuando llegaron a la choza, Kokuyou lo llevaba a cuestas. Mao Mao subió las escaleras y llamó a la puerta. Apenas abrió el anciano, ella estalló. ¡Dame semillas de tabaco! El abuelo sorbió unos fideos, casi como si se estuviera comiendo su propia barba. ¿Por eso estás aquí? Si no había semillas en el campo, mala suerte. Empezó a masticar ruidosamente su bocado de fideos. Mao Mao esperaba algo así, pero tuvo una idea. ¿Y si te dijera que puedo identificar al famoso chamán?, susurró. El hombre dejó de masticar y dejó los palillos. Kokuyou, ven aquí. Toma esto y va a entretener al niño. Sacó una pelota de la estantería y se la lanzó a Kokuyou, que no logró atraparla y tuvo que salir corriendo tras ella, con Cho-Oh trotando tras él. Con los intrusos fuera, el anciano indicó a Mao Mao que se sentara. Se sentó en una silla y miró por la ventana hacia el pantano. Déjame aventurar una conjetura. Cuando apareció este chamán, era la época del año en el que el nivel de agua estaba bajando. El pintor había visto a la mujer de cabello blanco y ojos rojos hacía unos 6 meses, más o menos. Sería la estación de las pocas lluvias. Menos agua en el pantano significaría más ciénaga. Así es, dijo el abuelo. Y la doncella del santuario bailaba más o menos en la misma época del año. ¿Me equivoco? No veo qué tiene que ver eso. Mao Mao se humedeció el dedo con la jarra de agua y empezó a dibujar un mapa sobre la mesa, un círculo que representaba el lago, al que añadió la islita y el puente. Al abuelo le debió de resultar difícil ver el mapa de agua porque le ofreció un pincel y papel, materiales toscos, pero aún así más fáciles de ver. Mao Mao empezó a escribir. Señaló la orilla más cercana a la isla, el punto más alejado del río que desembocaba en la misma. ¿Era más o menos allí donde se realizaba la danza de la lluvia? Sí, así es, dijo el anciano. El lugar podía verse desde la ventana de la cabaña en la que estaban ahora. Esta doncella del santuario, o chamán, o lo que fuera, invocó la bendición del gran dios serpiente y atravesó el agua. ¿Y si te dijera que yo puedo hacer lo mismo?, preguntó Mao Mao. El anciano entrecerró los ojos, claramente escéptico. Ya basta de tonterías por tu parte. Si me permites decirlo, no creo que tengas la figura para atraer al dios serpiente. En serio, viejo, no sabía que fueras un creyente tan devoto. Sus miradas se cruzaron. Mao Mao sonrió, tratando de provocarle. Si estaba en lo cierto, este anciano sabía algo que no le estaba contando. Era casi como si pudiera leerle la mente. Lume nunca basaría su razonamiento en una posición tan vaga, dijo. Precisamente, por eso quiero investigar el pantano, para corroborar esa suposición. El abuelo la fulminó con la mirada, pero se levantó como invitándola a seguirle. ¿No te gusta tener un poco de misterio en la vida, verdad? No es que sea de los que yo hablan. Lo que hay que hacer en un momento así es creer que los inmortales y las doncellas de los santuarios existen de verdad. El anciano estuvo a punto de escupir las palabras, pero entonces llamó a la pareja que jugaba con la pelota en el exterior. «Vayan a comprar algo que les sirva de cena». Le dio a Kokuyou algo de cambio. Evidentemente, no creía que la pelota les distrajera lo suficiente. Ahora escucha, chico, a este imbécil siempre le están timando. Lo siento, pero ¿crees que podrías acompañarle y echarle un ojo? ¡Claro, déjemelo a mí!, dijo Cho-Oh y se fue tras Kokuyou de nuevo. Mao Mao y el viejo médico se quedaron donde estaban hasta que los otros dos se perdieron de vista. Entonces el médico dijo, «Vamos».
La llevó a una zona del pantano que había sido cercada. En la superficie del agua crecían plantas flotantes. Mao Mao frunció el ceño ante el suelo pantanoso, se quitó los zapatos y se levantó la falda mientras avanzaban. El abuelo, por su parte, se subió las perneras de los pantalones. El agua era oscura y turbia. La doncella del santuario caminó desde aquí hasta la isla. Si puedes hacer lo mismo, te diré lo que quieras saber. Luego bajó la voz a un susurro amenazante y dijo: antes de la doncella del santuario, a las jóvenes que traían aquí las llamaban sacrificios y las ahogaban en ese pantano. Las ataban a pesos y las hundían vivas en las profundidades insondables. Mi bisabuela me contó cómo intentaba taparse los oídos mientras las chicas lloraban y sollozaban por última vez. Cada intento de lucha las arrastraba más cerca de su perdición. No hay garantía de que no acabes igual. Puede que fuera una costumbre venerada, pero también debió ser un espectáculo aterrador para los aldeanos que lo presenciaron, y entonces sintieron remordimiento por lo que habían hecho y pidieron perdón, aunque a esas alturas ya no significaba nada. Alrededor del pantano se erigían pilares de piedra, construidos con rocas de tamaño similar, apiladas unas sobre otras, con la más grande de todas encima. Tal vez fueron majanos de algún tipo. Entonces, ¿cómo cruzó exactamente la doncella el pantano?, preguntó el anciano. Mao Mao sacó una cuerda que había traído de la casa junto con un par de finas tablas de madera. ¿Está bien si me las prestas? Como quieras. Gracias. Hizo 3 agujeros en cada tabla y pasó la cuerda a través de ellos para crear lo que parecían unas toscas sandalias. No eran muy impresionantes, pero se las puso, pensando que las sandalias Paddy serían perfectas en este momento. Las sandalias para rosales eran calzado que utilizaba la gente que plantaba en los campos de arroz, pero desearlo no las llevaría a ninguna parte. El anciano lo observaba con curiosidad, pero por el momento se mantuvo callado. Se arremangó la túnica para no tocar el suelo y se enrolló una cuerda alrededor del cuerpo, atado al otro extremo a uno de los pilares de piedra. Entonces comenzó. «Oye, ¿qué estás haciendo?», preguntó el abuelo. «Subrayando». Mao Mao metió un pie en el pantano, o más bien, casi pateó contra él. El impacto hizo que su pie rebotara. El anciano se sobresaltó, pero Mao Mao ya estaba dando el siguiente paso, pateando con fuerza. Lo hizo una y otra vez, abriéndose paso por el pantano. En efecto, caminaba sobre el agua. No era exactamente como Kokuyou había sugerido, pero daba cada paso antes de que su pie pudiera hundirse y luego repetía el proceso. Era suficiente para mantenerla en la superficie. ¿Cómo es eso? Puedo caminar sobre el agua. Mao Mao sonrió llena de confianza. El anciano se tocó la barba asombrado. Eso es algo especial, lo reconozco. Cogió un palo largo que estaba cerca, dio un paso hacia el pantano y lo sumergió en el agua. Hubo un sonido duro y agudo, pero no tienes que hacer todo ese trabajo. Hay más de esos mojones en el pantano. Volvió a golpear el gran pilar de piedra. ¿Qué?, dijo Mao Mao atónita. En su asombro, dejó de mover los pies, que enseguida se hundieron en la ciénaga. El abuelo tuvo que sacarla de allí. ¿Cómo has hecho eso?, le preguntó la abuela a Mao Mao, cubierta de barro después de sacarla. Mao Mao se quitó los zapatos y miró al pantano cansada. Cuando tienes algo que no es del todo líquido ni del todo sólido, tiene algunas propiedades especiales, dijo. Habría sido más fácil demostrarlo si hubiera tenido un poco de fécula de patata a mano. Si se mezclara con agua en una porción determinada, se podría coger con la mano, pero pronto se escurría entre los dedos. Este pantano era muy parecido, por eso Mao Mao seguía preguntando al abuelo qué época del año había sido cuando la doncella bailaba sobre el agua, y Mao Mao se había puesto su calzado improvisado porque había juzgado que había demasiada agua en la mezcla para hacerlo de otra manera. Se había imaginado que algunos de los sacrificios se habían dado cuenta de que cuando el pantano se reducía y cambiaba la proporción entre el barro y el agua, se podía caminar sobre él, pero no había acertado del todo. ¿Un truco como este? No es muy justo, dijo. Los pilares de piedra hundidos en el pantano son marcas de tumbas para los sacrificios de los muertos, respondió el anciano con firmeza. Estaban enterrados de tal manera que, incluso en la estación seca, no eran visibles. Eran 10 o tal vez un poco más, calculando el número de mujeres que se habían ahogado. Hace mucho tiempo, cuando se decidió el momento del siguiente sacrificio, el hijo del jefe de la aldea le habló a la desafortunada de las marcas de las tumbas. Entonces fue la joven la que tuvo al señor del lago de su lado y se convirtió en la doncella del santuario. De eso ya hace más de 50 años.
años. Evidentemente, el anterior jefe de la aldea no conocía las piedras. A Mao Mao le pareció que el único que las conocía era este hombre. Lo miró con odio. Lo había sabido todo el tiempo y se había callado. ¿Por qué iba a hacer eso? Salvo quizás sí había algo de lo que se sentía culpable. ¿El chamán era una mujer de pelo blanco? Mao Mao volvió a preguntar, pero de nuevo el médico negó con la cabeza. No he tenido a nadie así por aquí. Sin embargo, tenía algo más que añadir. Comenzó a hablar contando a Mao Mao cómo, por pura casualidad, en la capital se había encontrado con la antigua doncella del santuario que había sido enviada al palacio interno. Ya había tenido una nieta. La antigua doncella del santuario le había preguntado cuál era el estado del gran dios serpiente en la actualidad. El médico le explicó que incluso sin la doncella del santuario, las mejoras en la tecnología de control de inundaciones hacían que el río y el pantano ya no se desbordaran. El dios serpiente se convirtió en una simple superstición. Su santuario se arruinó y ya nadie lo visitaba. No puedo evitar pensar que quizás hubiera sido mejor que le dijera que el santuario iba bien, que gracias a la gran serpiente estábamos a salvo de las inundaciones, aunque no fuera cierto, dijo. La antigua doncella del santuario se había quedado incrédula ante lo que el anciano le había contado. Era como si todas las doncellas del santuario que habían bajado a las profundidades hubieran muerto en vano. La idea enfureció a la mujer. No mucho después, ella y su nieta llegaron a la aldea. La antigua doncella del santuario dijo que servía un nuevo dios serpiente, y fue entonces cuando hizo que su querida nieta cruzara el pantano. ¿Un nuevo dios serpiente? Mao Mao pensó en las cuerdas sagradas blancas, en la deidad serpiente y en la mujer de pelo blanco que había visto el pintor. Recogió la pértiga y la sumergió en el pantano, buscando los mojones mientras se dirigía hacia la pequeña isla. El anciano tenía razón. Este método era un método más fiable que el que había probado Mao Mao. Mientras sus pies estuvieran firmes, podría lograrlo. Saltó hacia la isla. En ella se encontraba el santuario en ruinas, las hierbas silvestres rampantes y las flores con pequeños pétalos rojos que soplaban el viento. Estas flores no vivían mucho tiempo. Algunos de los pétalos ya se estaban cayendo, dejando plantas calvas. Habían sido plantadas aquí o algunas semillas habían caído por casualidad en la zona. Todo lo que Mao Mao sabía era que las plantas no deberían estar aquí. ¿Amapolas? Oyó decir al anciano y por su tono pudo ver que las descubría por primera vez. Quizás no había estado antes en la isla, aunque sabía cómo llegar a ella. ¿Puedo hacerle otra pregunta?, dijo Mao Mao. Adelante, ahora te diré lo que sea. ¿Cómo es que sabes de las marcas de las tumbas? El abuelo sonrió. Sabes que estoy emparentado con las doncellas del santuario, lo que significa que soy hijo de un esclavo. No es raro que los poderosos de un pueblo se relacionen con los esclavos. Había dicho que el hijo del jefe de la aldea le había contado a la antigua doncella del santuario la existencia de pilares funerarios. Eso parece implicar que el jefe había conseguido una esclava con hijo, y ese hijo era abuelo. Cuando el jefe se cansaba de esta esclava, la pasaba al siguiente aldeano, hasta que finalmente, cuando amenazaba el hambre, era utilizada como sacrificio. Para que hubiera lápidas, tenía que haber alguien que las colocara, que cortara la roca y apilara piedra sobre piedra a lo largo de los años, por no hablar de transportar las piedras hasta su emplazamiento, a través de los otros marcadores ya colocados. Este marcador, justo delante de la isla, es el último. Salvó a mi pequeña hermana de morir ahogada, dijo el médico. Luego, en cambio, había sido enviada al palacio interior. No era la hija del jefe de la aldea la que se había ido, sino el vástago de la esclava y de quien la había transmitido. Cuando la niña regresó décadas después, descubrió que los aldeanos que habían asesinado a su madre y utilizado su propia vida para sus fines, se habían olvidado de la deidad local y de las mujeres que habían sido sacrificadas como doncellas de santuario a ella. Mao Mao miró las hojas de tabaco en la orilla lejana. ¿Acaso las obtuviste de la antigua doncella del santuario? Lo hice, pero no las semillas de amapola. Me dio el tabaco como una especie de recuerdo, pidiendo 2 favores a cambio. ¿Y me hablarás de esos también? Sí, ya es hora de que se lo cuente a alguien. El nivel del agua sigue siendo alto en este momento, así que han permanecido ocultas, pero cuando llegue el otoño, la parte superior de las marcas de las tumbas asomará. Pude mantener a todos fuera del camino hasta el año pasado, pero ya no creo que pueda lograrlo. El chamán se revelaría como un fraude. El primer favor fue este: que me quedara callado aún sabiendo lo que sabía. Los mandatos contra los aldeanos que mataban serpientes o pájaros eran probablemente la pequeña forma de venganza del chamán. Este anciano podría objetar sus métodos, pero eligió mirar hacia otro lado. ¿Y el otro?
El anciano médico miró su cabaña de zancos. La otra fue que le diera el uso gratuito de mi palomar. ¿Palomar? ¿Qué demonios quería ella con eso?, preguntó Mao Mao, ladeando la cabeza con confusión. Ahora que lo piensa, ella también había oído arrullar a las palomas en el pueblo. ¿Suelen tener pájaros en libertad? No matar a los pájaros voladores. Comparada con la regla sobre las serpientes, esta advertencia parecía casi una idea de última hora. Mao Mao volvió a cruzar las lápidas hacia la cabaña. Varias veces estuvo a punto de resbalar en la resbaladiza piedra, pero tenía prisa por llegar al palomar. Cuando se acercó, su nariz se agitó al percibir su olor característico. Dentro había varias docenas de pájaros con plumas de color verde oscuro. Aletearon con entusiasmo, sorprendidos por la repentina llegada de Mao Mao, pero ella ignoró su reacción. En su lugar, agarró cada uno de ellos y los arrojó a un lado por turnos. «Oye, deja a los pobres pájaros en paz», espetó el abuelo, así que los consideraba algo más que comida. Pero eso también era irrelevante para Mao Mao en este momento. Finalmente encontró lo que buscaba. Agarró un pájaro por la espalda y le dio la vuelta, arrancando lo que tenía atado a la pata. Un trozo de cuerda blanca retorcida. Estaba sucio en algunas partes. Supuso que se había ensuciado mientras el animal estaba fuera. Mao Mao salió del palomar y deshizo la cuerda. Resultó ser una sola pieza de tela, bordada con caracteres que realmente parecían una serpiente garabateada. «Sé que he visto esto antes», pensó Mao Mao. Se parecían mucho a los bordados de la capa de rata de fuego que había visto en la tienda de ropa usada. Si sabías lo que estabas viendo, podías decir que no era un patrón aleatorio, sino un código basado en los caracteres de las regiones occidentales. Mao Mao recordó a la divina de la capital occidental, que había utilizado una pluma de paloma en lugar de un pincel para escribir. Desde hacía algún tiempo, Mao Mao se preguntaba si la dama blanca parecía estar en todas partes del país. Seguramente la joven no podía viajar tanto. Su aspecto albino podía hacerla parecer más extraña, pero no podía utilizar la magia como se decía que hacían los inmortales. Prácticamente lo contrario. Con una piel tan sensible a la luz del sol, no podría pasar mucho tiempo al aire libre en regiones luminosas. Así que no sería la propia dama blanca la que se desplazara. Mao Mao supuso que se dirigiría a los confederados en su lugar. El problema de esa hipótesis era la información. Para liberar a León de su jaula o ponerse en contacto con la hermanastra de la consorte Lishu, la dama blanca necesitaría una forma de intercambiar información rápidamente entre la capital occidental y la capital imperial en la región central. Incluso el caballo más rápido tardaría más de 10 días en llegar al oeste desde la capital y el regreso llevaría casi el mismo tiempo, incluso si se iba en barco. ¿Cómo había resuelto ese enigma? Con estas palomas. Oye, abuelo, ¿la antigua doncella del santuario viene en persona a visitar el palomar? Su nieta sí, se llevó unas cuantas. Dijo que las iba a usar para una maldición o algo así. ¿No se van a quedar sin palomas en algún momento? No, vuelven a este gallinero cuando las suelto, a menos que un animal o un humano las coja primero. En otras palabras, podía comunicarse aprovechando la aptitud de estas palomas. Mao Mao cerró los ojos, pensando un segundo en lo que debía hacer, y luego miró al anciano. Era posible que la antigua doncella del santuario y su nieta sufrieran algún daño, pero parecía que podían estar relacionadas con la dama blanca. Mao Mao chasqueó la lengua. ¿Quieres trabajar conmigo esta vez, abuelo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mao Mao no estaba totalmente desprovista de decencia. Podía ir directamente a Jinshi sin decir ni una palabra más al anciano, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, empezó a negociar, tanteando hasta dónde llegaría él, en qué punto del camino se encontraría con ella. Capítulo 12. Las pruebas de la consorte Lishu. Jinshi recibió una carta de Mao Mao al día siguiente de su encuentro informal con la mensajera del oeste. Encontré una pista sobre la dama blanca en un pueblo llamado Lago Dorado. Era de lo más conveniente para él, o quizá de lo más inconveniente. La mensajera del oeste era una de las emisarias de Shao que habían visitado Li el año anterior, una mujer llamada Aileen. Ella y su compañera se parecían tanto que podrían haber sido gemelas, pero la otra mujer, Ayla, bueno, las cosas resultaron complicadas. La última vez que la visitó, Ayla llevaba una cinta roja en el cabello
y Aileen una azul. Esta vez toda la vestimenta de Aileen era azul. Debido a la naturaleza cubierta de su misión, no llevaba nada llamativo, sino un kuyu senji, una túnica con dobladillo curvado que era bastante común en Lee. En realidad, no era alguien con quien Jinshi debía haberse encontrado demasiado personalmente. La última vez que la había visto, iba vestido de mujer y ella, avergonzada, lo había tomado por el espíritu lunar. Además, estaba ocupado. Se preguntó de qué hablarían en ese momento, bajo la guía de quién estaba. Pero resultó ser de Lahan. Jinshi había pensado que parecía estar tramando algo en la capital occidental, pero estaba seguro de que Lahan no estaría haciendo nada sospechoso y había dejado pasar el asunto. No es que confiara tanto en Lahan como que comprendía la psicología del otro hombre. Lahan tenía una especie de fijación con los números bellos y los números no bellos, y aunque Jinshi no podía afirmar que lo entendiera del todo, dedujo que Lahan no haría nada que violara sus normas de belleza. Jinshi se había esperado más o menos la mitad de lo que le dijo Aileen. La otra mitad había sido inesperada, pero nada de ello era completamente irrazonable. Lahan ya estaba al tanto de los dos puntos que había planteado Aileen y no había mostrado ninguna reacción en particular. Una cosa que dijo hizo que a Jinshi le doliera la cabeza: exportación de alimentos o asilo político. Lahan ya había hablado con Jinshi sobre la exportación de un tubérculo llamado batata. Era un cultivo prometedor que podía cultivarse incluso en suelos pobres y daba una cosecha varias veces superior a la del arroz. El hecho de que Lahan acudiera a él con semejante idea, nada más regresar a la capital, le recordó una vez más que el clan La no era nada despreciable. El resultado fue que Jinshi había pasado las 2 semanas transcurridas desde su regreso trabajando prácticamente sin dormir. Ponerse al día ya era bastante malo, pero ahora había que hacer aún más. Sus preocupaciones en el palacio posterior tampoco había terminado. Había surgido otra situación que le provocaba quebraderos de cabeza. Tendría que encontrar una forma de justificar las exportaciones a Shao ante la burocracia, y era poco probable que, alegando que eran una protección contra la plaga de insectos, lo consiguiera. Las diversas medidas que Jinshi ya había tomado contra la plaga le habían parecido suficientes. Cualquier medida preventiva que tomaran los miembros de la burocracia sería para adelantarse a una catástrofe que preveían que caería sobre sus propias cabezas. No querían tener más trabajo por culpa de una ansiedad infundada. Esa era la realidad, así que Jinshi había ideado un pretexto: los trabajos forzados a los que serían sometidos los criminales capturados durante la rebelión del clan Shi, serían labores agrícolas. Nadie se opondría a la apertura de nuevas tierras con ese fin, y en cuanto se trataba de tierras, había muchas que el antiguo dominio del clan Shi en Shihoku-shu, una vez roto el dominio de los Shi sobre la región, las negociaciones serían más fáciles que antes, y había muchos antiguos granjeros entre los criminales. Sus medios de vida habrían vuelto a ser los mismos antes de que el clan los contratara, e incluso podrían ser un poco más difíciles que antes. Jinshi ni siquiera tendría que poner en marcha el plan personalmente. Tenía alguien que se ocuparía de las cosas en su nombre, concretamente un alto funcionario encargado de Shihoku-shu tras la destrucción del clan Shi. Alguien que, de hecho, había nacido y crecido en la zona y se había abierto camino como funcionario regional. Habían sufrido hambrunas en el pasado, y cuando Jinshi había explicado cómo el cultivo de batatas evitaría más hambrunas en el futuro, su caso había sido escuchado con entusiasmo. Cualquier personal necesario podía ser reclutado en Shihoku-shu. Había una gran cantidad de terceros hijos de granjeros, hombres que no tenían derecho a ningún campo. Si el palacio posterior podía considerarse servicio público bajo la emperatriz regente, esto también podía hacerlo. Hasta ahí había llegado la planificación de Jinshi. Era bastante capaz, pero no era un genio. Aún quedaba cosas por pulir en la idea, pero dejaría los detalles en manos de quienes las llevaran a cabo. Habría presión, sí, pero tendrían que estar a la altura de las circunstancias. A Jinshi no le gustaba delegar, pero tenía otras cosas que hacer. Siempre estaba un poco sobrecargado de trabajo, pero le gustaba pensar que tenía una idea del alcance de sus obligaciones. Jinshi carecía de muchos subordinados verdaderamente dignos de confianza, pero tenía unos cuantos. Cada uno tenía sus puntos fuertes, sus funciones más adecuadas. Levantó su taza mientras pensaba qué haría con esta carta. Su siempre atenta dama, Suiren, vio que la taza estaba vacía y con un "hay que ver" le sirvió más humo. Jinshi la observó y espontáneamente decidió enseñarle la carta de Mao Mao. ¿Tenemos a alguien disponible ahora mismo?, preguntó. Sí, varios acaban de volver. Entonces, elige a alguien adecuado. Está bien. Suren se llevó la mano a la mejilla pensando: ¿por qué no probamos con alguien nuevo?
Debería ser interesante. ¿Estás segura de que es seguro?, preguntó Jinshi inquieto. Suiren, sin embargo, siguió sonriendo ampliamente. ¿Me he equivocado en algún momento? Jinshi solo pudo esbozar una sonrisa de pesar en respuesta a esta muestra de confianza. Suiren había atendido en una ocasión a la emperatriz viuda en persona, y ni siquiera Mao Mao había podido con ella. Suiren era una de las personas que había ayudado a velar por la seguridad de la emperatriz viuda en ese antro de iniquidad que era el palacio posterior. La emperatriz viuda, que se había quedado embarazada del actual emperador cuando apenas tenía más de 10 años, Jinshi estaba convencido de que el hecho de que Suiren hubiera sido asignada para atenderle era una muestra de preocupación maternal por parte de la emperatriz viuda. Si aún no me crees, déjame contarte un pequeño secreto, dijo Suiren, y luego susurró al oído de Jinshi. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eso es cierto? Sí, estaba administrando un poco de castigo cuando descubrí algo. El secreto de Suiren no tenía nada que ver con el trabajo de Jinshi, pero era una información muy útil para él personalmente. Sin embargo, se preguntó, ¿qué era ese castigo del que hablaba? Decidió que, por el momento, era mejor no hacer preguntas. Estoy segura de que le gustaría salir victorioso de vez en cuando, joven amo, dijo Suiren con un gesto aniñado y encantador a pesar de sus años. Sin embargo, en cuanto Jinshi se dio cuenta de ello, volvió a ser una dama de compañía capaz y refinada. Me ocuparé de ello inmediatamente. Hizo una reverencia y salió de la habitación sin siquiera pisar. Jinshi sabía que Suiren se ocuparía de todo. Él podría centrarse en otro trabajo, como por ejemplo el otro problema que le trajo el envío de especial a Eileen, algo que parecía ser noticia incluso para Lahan. Jinshi no había querido oírlo, habría preferido taparse los oídos. Fue suficiente para amenazar con destrozar su impenetrable sonrisa. ¿Qué tipo de problema era? Tenía que ver con la Dama Blanca, y por ello perdería otra oportunidad de visitar la botica del Distrito del Placer. La Dama Blanca ha sido detenida. Fue informada 2 días después de los acontecimientos en el pueblo y su pantano. Teniendo en cuenta que su carta habría tardado un día en llegar, las cosas habían sucedido tan rápido como era humanamente posible. Fue Basen quien trajo el mensaje, y Ukyo quien llevó a Basen a la tienda cuando había visto al joven de pie, incómodo, en el vestíbulo de la casa Verdigris. Basen se había relajado visiblemente cuando Mao Mao le había dicho que su hermana Pairin estaba con alguien en ese día y no se encontraba. La tienda era bastante estrecha, así que Mao Mao pidió a la madame que les preparara una habitación. El burdel tenía muchas habitaciones que eran excelentes para conversaciones privadas, pero solo suponiendo que Cho-Oh no las encontrara. Ese mocoso tan curioso se metía directamente en cualquier conversación. Por suerte, Ukyo se ofreció voluntario para distraerlo. Mao Mao tomó un sorbo del té que les habían servido. ¿Eso es cierto? Esperaba más entusiasmo, dijo Basen. Le aseguro que estoy bastante sorprendida. Basen, al parecer, aún no estaba acostumbrado a leer las expresiones de Mao Mao. Sin duda, Jinshi o Gao Shun habría notado el leve arrugamiento de su ceño. Tras descubrir que la Dama Blanca utilizaba palomas para facilitar su red de información, rápidamente habían vuelto al montaje contra ella. Mao Mao había supuesto que podían leer una de las cartas, atrapar a la persona que viniera a buscarla y probablemente aprender algo, pero nunca había imaginado que fuera tan fácil. Lo que realmente marcó la diferencia fue que pudo conseguir ayuda. Con esa ayuda, Mao Mao había acudido al anciano que adoraba a la gran serpiente. Creía que tenía en mente los intereses de su hermana, un tanto tramposa, y de su nieta, y sabía que de un modo u otro, en mayor o menor medida, estaban relacionadas con la Dama Blanca. El hombre podía permanecer callado, pero eso no salvaría a las mujeres del castigo, así que le instó a Mao Mao debía desertar. Llámalo chantaje si es necesario. Vigilamos el palomar y cuando detuvimos a la persona que lo visitaba, nos condujo al chalet de una burócrata en particular, dijo Basen. Había preguntado a la hermana menor del anciano y a su nieta si podían identificar al funcionario en cuestión, y las mujeres dijeron que lo conocían. También identificaron a varios otros burócratas amigos de este hombre. Resultó que uno de ellos albergaba a la Dama Blanca. Un poco anticlimático, aunque no puedo evitar preguntarme ¿por qué alguien iría tan lejos para protegerla?, dijo Mao Mao. Los burócratas eran fumadores apasionados de cannabis, y en la casa también se encontraron restos de lo que se cree que es opio. Pero claro, una vez que alguien se enganchaba a los estupefacientes, era capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlos. Sacar una droga así de tu vida también requería una determinación considerable.
Eso demuestra que no se debe jugar con drogas peligrosas, supongo. Mira quién habla, dijo Basen. Ella ignoró su mirada profundamente dubitativa y se puso a pensar en la medicina que prepararía hoy. Basen había venido presumiblemente solo para contarle lo que había pasado, así que su asunto había terminado. Su mano ya estaba mejor, le habían quitado el vendaje. En realidad, Mao Mao no estaba seguro de por qué no podían haberle enviado una carta, o al menos algún otro mensajero. No había razón para que Basen viniera aquí y se aterrorizara con las cortesanas. Sin embargo, a pesar de haber entregado su mensaje, Basen no dio muestras de levantarse para marcharse. En lugar de eso, seguía mirando a Mao Mao con la boca casi abierta y luego cerrada. Al final preguntó: ¿Pasa algo, señor? No, yo... Mao Mao sentía curiosidad, pero no quería involucrarse. Fuera lo que fuera, probablemente significaba problemas. Y lo que era peor, probablemente significaba Jinshi. Sí, definitivamente era mejor mantenerse alejada. No había visto a Jinshi desde que se separaron en la capital occidental. Su único contacto había sido la carta de ella sobre la Dama Blanca, a la que él había respondido de forma profesional. Espero que haga como si no hubiera pasado nada. Eso sería lo más armonioso, en su opinión. Por desgracia, el mundo no era un lugar bastante decente como para darte armonía solo porque tú lo quisieras. Basen dejó por fin de mover la boca y la miró fijamente a los ojos, claramente decidido a decir lo que tenía que decir. Tengo una pregunta para usted. Si a una mujer no le viene la regla, ¿es justo suponer que está embarazada? Mao Mao respondió en silencio. Nunca sabía lo que iba a decir aquel hombre. Basen frunció el ceño ante la mirada desdeñosa que ella le dirigió, pero su rostro enrojeció cada vez más. Francamente, Mao Mao no sabía qué pensar de una respuesta tan irremediablemente virginal. Quería saber cómo saber si una mujer estaba embarazada. ¿Podría ser que se hubiera enamorado de una chica mala que se hubiera aprovechado de él? Supongo que podría verla, pensó. Basen siempre parecía quedarse un poco corto en cuanto a hombría. Había infinidad de personas en el mundo que, bajo la influencia de un poco de más bebida, cometían un error nocturno, y teniendo en cuenta el estatus de Basen, debía de haber muchas mujeres deseosas de compartir una copa con él. Sabía que no podía tomarle el pelo, tenía que hablar en serio. Amo Basen, comenzó. Sé que puede sentirse engañado, pero un hombre de verdad se responsabiliza de sus actos. Basen la miró incrédulo. Si realmente es tu hijo, entonces tienes que hacer lo correcto. No es que esté bien que se haya aprovechado de ti, pero... Espera, ¿de qué estás hablando? La pobre chica que dejó embarazada, amo Basen. Yo no he dejado embarazada a nadie. Basen golpeó el suelo con un puño. El impacto fue tan fuerte que hizo que Mao Mao sintiera como si fuera a salir despedida por los aires. Era su puño derecho. ¿No temía volver a lesionárselo? En ese caso, ¿por qué lo preguntas? Bueno, Su boca volvió a empezar a abrirse y cerrarse, pero consiguió inclinarse y susurrar al oído de Mao Mao. Es sobre la consorte Li Shu. Mao Mao le miró atónito. No puede ser, no puede ser. Sí, parecía que había algo entre ellos. Si pudiéramos ignorar sus respectivos puestos, Basen y Li Shu podrían haber hecho una bonita... Un momento. ¿Cuándo demonios habrán tenido tiempo? Seguramente no había habido ni un momento libre, pero Mao Mao apenas les había vigilado las 24 horas del día, así que no podía estar segura. Por otra parte, ¿alguna vez habían tenido tiempo? Intentó recordar. Parecía confusa, a su manera. Mientras pensaba, rebuscó en su botiquín y sacó un paquete de algo que puso delante de Basen. Es un abortivo relativamente inocuo, dijo, algo que tenía en mano para las cortesanas. No estoy seguro de poder controlar mi fuerza, pero ¿puedo pegarte?, preguntó Basen con una cortesía poco habitual en él. El toque de cortesía, de hecho, indicaba lo enfadado que estaba. Mao Mao sabía que nunca sobreviviría a un golpe de alguien con su absurda fuerza y guardó la medicina con delicadeza. Basen se aclaró la garganta, bebiendo un poco del té frío en un esfuerzo de bajar el rubor que le había subido a la cara, una combinación de frustración y vergüenza. Lo que quiero decir es que cierto augusto personaje se encuentra en una posición difícil. Aparentemente desesperado por evitar el uso de un pronombre personal, recurrió a locuciones extremadamente tortuosas.
Cuando uno ha estado lejos de cierto lugar durante bastante tiempo y luego regresa a este cierto lugar, está sujeto a las mismas restricciones que si entrara en él por primera vez. Cierto lugar era sin duda el palacio posterior. Ah, así que eso es lo que pasa, dijo Mao Mao, dándose palmadas en las rodillas. Había estipulaciones a la hora de entrar en el palacio posterior. Igual que se esperaba que los hombres fueran eunucos, había ciertas cosas que una mujer también tenía que hacer. Nada tan difícil como lo que se exigía a los hombres, pero lo último que querían era que una mujer entrara al palacio posterior con un niño ya en el vientre. Así pues, solo se permitía la entrada a una mujer después de que se hubiera confirmado que estaba menstruando. Había excepciones ocasionales de permisos temporales, pero solían ser para presentar los respetos a la familia del novio con motivo del matrimonio de la mujer. Se registraba el nombre de su pareja para que, si se quedaba embarazada, supieran a quién culpar. La mayoría de las mujeres se marchaban antes de que naciera el niño. Una mujer que llevaba casi 2 meses fuera del palacio posterior y además era una alta consorte, no podía esperar volver sin más. El problema de Li Shu era que hacía más de un mes que había regresado de la capital occidental. ¿Así que se le ha retrasado la regla?, preguntó Mao Mao. Basen asintió miserablemente. Bueno, la consorte Li Shu es joven, así que pueden ser irregulares. Y si tenemos en cuenta el peaje que los viajes deben haberle pasado, no puede ser tan sorprendente que se retrase un poco. Eso, sin embargo, desde el punto de vista puramente sanitario, el hecho de que Basen hablara con ella y de que conociera esa información personal significaba que había algo más. ¿Qué puede ocurrirle a una mujer de la que se sospechaba que se había quedado embarazada fuera de los confines del palacio posterior, una de las más altas consortes de su majestad? Sobre todo cuando la razón por la que había abandonado el palacio posterior en esta ocasión era porque podría ser entregada en matrimonio al hermano menor del emperador, Jinshi. Si Basen estaba al tanto de esta situación, era probable que Jinshi también lo estuviera. Si esa chica no tuviera mala suerte, no tendría suerte en absoluto, pensó Mao Mao. Tenía que compadecerse de todas las tribulaciones a las que se había visto sometida Li Shu, teniendo en cuenta que no era culpa suya, ya la acosaban y ridiculizaban. Si la gente pensaba que estaba prometida a Jinshi, empezarían a llegarle miradas celosas. Pero, embarazada, la consorte Li Shu difícilmente parecía calificada para quedar embarazada. Ni siquiera había sido visitada por el emperador, a la luz de lo cual Mao Mao estaba empezando a pensar que ella vio lo que Basen estaba conduciendo. ¿Quieres que pruebe que no pasó nada inapropiado con la consorte Li Shu? Eso hizo que Basen mostrara una indisimulada expresión de alivio. ¿Lo harás? Lo haré. Aunque necesitaré poder ir al palacio y no estoy segura de que me dejen entrar. Un médico tal vez, pero ¿una boticaria cualquiera? No te preocupes por eso, ya he hablado con el jefe de la oficina médica y Sir Luomen también ha accedido amablemente a asistir. Eso facilitaba las cosas, así que Basen ya lo tenía todo preparado cuando llegó. En cuanto a por qué Luomen estaba involucrado, era probable que Basen no confiara en el curandero para manejar esto, pero sabía que no cualquier médico varón podía atender a la consorte. El padre adoptivo de Mao Mao era el compromiso perfecto. Mao Mao estaba emocionada ante la perspectiva de volver a ver a su viejo. Había pasado mucho tiempo, se sentía mal por Li Shu, pero ella personalmente estaba francamente feliz. Basen, por el contrario, seguía con el semblante sombrío. Tal vez debería haber seguido hablando con él, pero en aquel momento no estaba pensando mucho en ello. Al día siguiente llegó un mensajero de palacio. Mao Mao dejó a Sasen a cargo de la tienda como de costumbre. «Por favor, no tardes», dijo. ¿Qué era? ¿Su perro mascota? Siempre estaba así. Mao Mao se había asegurado de que Cho-Oh fuese de compras con Ukiou antes de marcharse y se alegró de haberlo hecho. Había hablado con la madame e incluso esta comprendió que el chico no podía ir con ella a palacio. Cho-Oh podría haberse ido, pero la gata Mao Mao la acarició con el hocico insistentemente hasta que la sujetó por el cuello y la puso sobre la cabeza de Sasen. «¡Hey, tengo calor!», dijo, pero no parecía especialmente descontento mientras saboreaba el blanco pelaje del vientre del gato contra su cara. Al parecer, una de las ventajas de estas salidas era que consideraban que debían estar presentable, por lo que les regalaban ropa nueva cada vez que las llamaban para estos recados. Nunca las devolvía, así que Mao Mao siempre vendía los trajes a la tienda de ropa usada o los subastaba entre las cortesanas. Además de la túnica habitual, esta vez había una bata blanca, algo que sirviera como delantal de médico en esta estación cálida. Si estaban invocando a Mao Mao, eso implicaba que el periodo de la consorte aún no había llegado. Decidió preparar un poco de Wenjing Tang.
un brebaje que favorecía el flujo sanguíneo, por si acaso. Había otros remedios que podrían ayudar, pero Mao Mao eligió uno con efectos secundarios mínimos. Supuso que Lowman también tendría algo preparado. ¿Cómo no iba a tenerlo, teniendo tanta más experiencia que ella? Pero pensó que la consorte se sentiría menos intimidada al recibir la medicina de una compañera que de un eunuco. El carruaje rodó por los terrenos del palacio, deteniéndose en algún lugar cerca del palacio posterior. De hecho, estaban bastante cerca del pabellón donde Anshi, la emperatriz viuda, les había invitado en una ocasión. Mao Mao se puso la bata blanca, ignorando el calor, y bajó del carruaje. Se encontró frente a un pabellón relativamente pequeño, justo en medio de la residencia de la emperatriz viuda y la de la actual emperatriz. Debió de ser construido hace mucho tiempo como lugar de residencia de la consorte real, antes de que se construyera el palacio posterior. En cuanto al edificio en el que el antiguo emperador había pasado tanto tiempo, que Mao Mao había visitado el año anterior, hacía tiempo que había desaparecido. Tuvo que admitir que el lugar parece un poco más yermo sin él. Frente al pabellón esperaba un médico de mirada benigna con un bastón en la mano. Era Lowman. «Ah, estás aquí», dijo, arrastrando una pierna mientras se acercaba a Mao Mao. Se habían enviado cartas, pero habían pasado casi 6 meses desde la última vez que se vieron. Lowman iba acompañado de otros 2 hombres que parecían ser funcionarios médicos. Ambos eran pequeños y ancianos, nada amenazadores. Tal vez fuera así como solían ser los médicos, o quizá un gesto de consideración hacia la consorte Li Shu. «Por aquí, por favor», dijo una mujer. Era una de las damas de compañía de Li Shu del palacio posterior. Mao Mao la reconoció, pero no sabía su nombre. La mujer, sin embargo, conocía claramente a Mao Mao. Se podía oír un tss de ella. Por lo tanto, la actitud de las mujeres de Li Shu no había mejorado. Tal vez incluso había empeorado. «Por aquí», repitió la mujer, y les condujo a lo que a Mao Mao le pareció un camino muy largo y tortuoso. Subieron al segundo piso, luego al tercero, luego a la habitación más interior de la planta, antes de que la mujer dijera: «Lo siento mucho, olvidé que la señora cambió de habitación». «¿Tantas ganas tienes de complicarnos la vida?», se preguntaba Mao Mao. Los tres médicos que la acompañaban eran ancianos. Quizá su aspecto apacible hizo que la mujer los tomara a la ligera. Al final, Mao Mao y sus acompañantes fueron conducidos a la cámara más recóndita del primer piso del pabellón, que parecía la típica habitación de una consorte. El mobiliario era de una calidad que un plebeyo medio no vería en toda su vida. La consorte Li Shu yacía en una cama con dosel, con su dama de compañía, que también era familiar, a su lado con aspecto bastante afligido. Li Shu se estremeció brevemente al ver a los médicos, por muy ancianos que fueran, pero ver a Mao Mao con ellos la relajó durante un breve instante, antes de volver a estremecerse por razones totalmente distintas. Lowman dijo simplemente: «Supusimos que podría haber preocupación por nosotros, así que trajimos un apoderado», y miró a Mao Mao. Se sospechaba que Li Shu estaba embarazada, y aunque no lo estuviera, si hubiera ocurrido algo entre ella, una alta consorte y un hombre que no era el emperador, su vida estaría perdida. No creo que eso sea ni remotamente probable. Para empezar, no creía que alguien tan transparente como Li Shu pudiera guardar un secreto así durante mucho tiempo. Probablemente no a Mao Mao, y casi seguro que tampoco a Duo, que había estado con ella todo el viaje. Era imposible estar completamente segura, por supuesto, pero parecía improbable. Así fue como Mao Mao se encontró de pie frente a la aterrorizada consorte, flexionando los dedos. La solución más rápida y sencilla sería comprobar si la consorte Li Shu estaba intacta, una tarea para la que Mao Mao, criada en el barrio del placer, estaba especialmente capacitada. Tenía muchas formas de saberlo. «Démonos prisa y acabemos con esto, será lo más fácil para todos», dijo Mao Mao. «¿Qué? Espera, no, no». Li Shu gimió. «Estás bien, terminaré antes de que puedas contar las vetas de madera de tu cama». «¿Terminarás? ¿Qué? ¡Ah!». La consorte buscó desesperadamente a su dama de compañía, pero Mao Mao cerró la cortina que rodeaba la cama. En cuanto a los ancianos médicos, permanecían discretamente de espaldas en un rincón de la habitación. Durante un rato, el único sonido fueron los gemidos de Li Shu.
Es pura, por supuesto, anunció rotundamente Mao Mao, limpiándose las manos con un paño. Li Shu yacía en la cama, completamente agotada, provocando la consternación de su jefa de damas de compañía. Debería haber estado bien. Mao Mao era una mujer de bien. Incluso había hecho algo parecido cuando evaluó si el hijo de la emperatriz Gyokuyo venía de nalgas, pero evidentemente Mao Mao se había equivocado al pensar que una completa virgen se tomaría el examen de la misma manera que una mujer que ya había dado a luz. Li Shu parecía aún más agotada que la vez que le habían arrancado los vellos en el baño. Mao Mao podría ser más amable, dijo Luo Min, aunque ya era un poco tarde para eso. Los otros dos médicos también mostraban expresiones tensas. Justo cuando Mao Mao pensaba que el trabajo había terminado y podía relajarse y escribir el papeleo, una voz de mujer dijo: «Disculpen». La puerta se abrió y entraron 3 de las damas de compañía de Li Shu, flanqueando a la antigua jefa de las damas de compañía de la consorte, la que había sido reprendida por Jinshi. Parecía problemática como de costumbre, pero hoy parecía haberlo llevado a otro nivel. ¿Sí? ¿Podemos ayudarla?, preguntó la actual jefa de las damas de compañía. Ella era técnicamente la superior en esta situación, pero había empezado su vida como nada más que una catadora de comida y sintió un comprensible sobresalto de miedo al enfrentarse a la mujer que antes había ocupado su puesto. La antigua dama de compañía se limitó a ignorarla, dirigiéndose a Mao Mao y a los ancianos médicos. ¿Pudieron comprobar la castidad de la consorte?, preguntó. Sí, acabamos de terminar el examen, dijo Luo Min, tras lo cual la mujer miró hacia Mao Mao. Pero usted no realizó el examen, ¿verdad? Fue esa mujer de ahí, una conocida de la consorte. ¿No ves un problema en ello? Parecía estar sugiriendo que Mao Mao podría mentir para proteger a Li Shu, una actitud que Mao Mao encontraba con razón irritante. Quizá te gustaría acompañarme a realizar un nuevo examen, dijo. Tal vez también deberíamos llamar a una comadrona solo para estar más seguros. Su idea provocó miradas de angustia por parte de Li Shu y su dama de compañía. La consorte parecía que se iba a morir de vergüenza si la sometían a más humillaciones de ese tipo. Por su parte, la antigua jefa de las damas de compañía se limitó a negar con la cabeza. Era casi como si pensara que ella era la que mandaba aquí. Sin duda, se había vuelto más engreída desde la última vez que Mao Mao la había visto. Antes, al menos, estaba dispuesta a fingir deferencia hacia la consorte. La razón de su arrogancia pronto se hizo evidente. Lo tenía en la mano. Debo decir que esperaba que no llegáramos a esto, pero encontré esto y me sentí honrada de traerlo a su atención colectiva. Puso un trozo de papel sobre la mesa. Mao Mao no pudo evitar fijarse en lo arrugado que estaba. Confieso que no podía creer que la consorte escribiera algo así. La mujer se inclinó dramáticamente, casi teatralmente contra la mesa. Cuando Mao Mao vio lo que había escrito en la página, solo pudo fruncir el ceño. ¡Una carta de amor!, anunció la antigua dama de compañía, para alguien que no es su majestad. La página estaba cubierta de bonitos caracteres de chica y de una gran cantidad de dulces palabras y proclamas de amor. Así que por eso nos llevó por la ruta panorámica, pensó Mao Mao, comprendiendo por fin por qué la sirvienta los había conducido a la habitación equivocada antes de llevarlos finalmente ante la consorte Li Shu. No se trataba de una broma pesada, sino de ganar tiempo. La antigua jefa de las damas de compañía llamó a un funcionario que estaba fuera de la habitación. Mao Mao no estaba segura de por qué estaría tan ansiosa por hacerlo. La infidelidad de la consorte también tendría consecuencias para sus damas de compañía. Por encima de todo, la cuestión de si la carta era realmente de Li Shu preocupaba a Mao Mao, pero la caligrafía ya había sido examinada y se había determinado que era suya. Mao Mao y los médicos fueron expulsados del edificio antes de que tuvieran la oportunidad de interrogar a la consorte. Parecía que la antigua jefa había querido actuar antes de que Mao Mao pudiera hacer su examen, pero la táctica dilatoria no había ganado tiempo suficiente para ello. En lugar de eso, podría decirse que había recurrido a la fuerza. Mao Mao y sus compañeros decidieron volver a la consulta médica del palacio. Mao Mao era una forastera, mientras que Luo Min y sus dos compañeros médicos no eran personalidades contundentes. Si les ordenaban marcharse, poco podían hacer salvo irse. Mao Mao estaba decidida a redactar al menos un informe sobre sus hallazgos. La antigua dama de compañía había insistido en que la palabra de Mao Mao no era digna de confianza, pero no era ella quien debía juzgarlo. Por lo menos, los médicos que la acompañaban habían visto la cara de Li Shu y parecían creer que Mao Mao tenían razón. Eso ha sido bastante descarado,
comentó el anciano médico número 1. Tiene un cuerpo larguiducho que hacía pensar en un árbol estéril. Sí, era casi demasiado para verlo, respondió el anciano médico número 2, un hombre corpulento con dedos como salchichas. Lowman era apenas más joven que los otros dos médicos, pero como era el miembro más nuevo de la oficina, fue él quien sirvió el té. Mao Mao se levantó para ayudarle, pero él volvió a sentarla, insistiendo en que se centrara en escribir. El Palacio Posterior siempre ha tenido gente como ella, pero siempre es decepcionante darse cuenta de que esa clase de gente sigue viva y coleando, dijo el primer médico. Tú lo has dicho, dijo el segundo. No digo que las mujeres sean malas, solo que algunas de ellas hacen de una habitación un lugar más oscuro. Es lo mismo en el palacio en general. Mao Mao la dio la cabeza, sorprendida. Hablaban como si hubieran estado en el Palacio Posterior. No son eunucos, ¿verdad, señores? No, no lo somos. Estábamos en el Palacio Posterior, pero no estamos castrados. Salimos de allí antes de que nos atraparan. Antiguamente un médico no tenía que ser eunuco para ir al Palacio Posterior, aunque te hacían tomar una extraña droga cada vez que ibas de visita. Mao Mao recordó el escándalo más sonado en el Palacio Posterior había tenido lugar décadas atrás, cuando un médico se había involucrado con una mujer que servía allí y la había dejado embarazada, o al menos esa era la historia. De hecho, había sido obra del anterior emperador, pero se le atribuyó el hecho al desafortunado médico que fue desterrado junto con el niño. Problema resuelto para la burocracia. Hoy en día, el viejo curandero era el único médico en el Palacio Posterior, pero en la época de aquel incidente, había muchos médicos sirviendo allí, algo bastante natural, ya que no había sido necesario renunciar a la hombría para hacerlo. Bien por ellos, me retrasé un poco en mi salida y aquí estoy, dijo Lowman con indiferencia mientras colocaba las tazas de té en una bandeja. Es tu propia culpa, Xiaomen. Nunca crees que nada sea lo suficientemente urgente como para apresurarte. El anciano médico número 1 rió entre dientes. Así es, pero seguro que nos has ayudado. Rió número 2. Ambos parecían estar pasándoselo bien, mientras que Lowman simplemente parecía un poco desconcertado. ¿Qué otra cosa podía hacer? Desde sus actitudes hasta el cariñoso apodo, estaba claro que eran viejos amigos. El anciano médico número 2 se volvió hacia Mao Mao. Así que usted es la hija adoptiva de Xiaomen, señorita. También lo es excéntrico El rostro de Mao Mao comenzó a contorsionarse hasta adoptar una mirada descarada. El corpulento médico cerró rápidamente la boca. Las jovencitas siempre tienen algunos temas que prefieren evitar. Respetémoslo, dijo astutamente el arguiducho médico. Estaba claro que la edad le había aportado sabiduría, muy útil. Volviendo al tema, ¿en el Palacio Posterior siempre ha habido mucha gente como ella?, preguntó Mao Mao. Sí, elementos caóticos. Cuando la emperatriz regente había estado en el poder, las mujeres del Palacio Posterior se habían dedicado a patearse unas a otras. Los funcionarios eran seleccionados y despedidos con frecuencia en función de su capacidad, por lo que el Palacio Posterior se convirtió en un microcosmos de la tensión que invadía toda la corte. Y la gente dice que también había muchos espías. ¿Espías? Evidentemente, las interminables batallas entre las consortes le inspiraron a empezar a utilizar criadas con la esperanza de robarse información privilegiada. De vez en cuando, incluso las damas de compañía se vuelven traidoras, dijo el médico. A una dama descontenta con su situación se la podía convencer fácilmente, convertirla en un peón en el juego de otro, o, una vez más, uno puede apoyarse en el poder de sus padres para explotar una debilidad de los padres del objetivo, y así el orden jerárquico en el Palacio Posterior podría cambiar a una velocidad vertiginosa. La cosa se puso excepcionalmente fea cuando la actual emperatriz viuda se quedó embarazada. Mujeres enloquecidas por los celos incluso intentaron matarla. Es cierto, no sé cómo sobrevivió hasta que la emperatriz regente la tomó bajo su protección, dijo el otro médico. Todo fue gracias a la asombrosa dama de compañía que tenía. Realmente sabía cómo manejarse. Dicen que incluso consiguió que los asesinos se volvieran contra sus amantes. ¿Qué es esto? ¿Una novela?, pensó Mao Mao, sorbiendo su té y con cara de pocos amigos. En fin, hacía tiempo que no veía algo tan desagradable, dijo el primer médico. Esto trajo una pregunta a la mente de Mao Mao. Ella dijo: por la forma en la que estás hablando, suena como si pensaras que alguien más en el Palacio Posterior está conspirando para derrocar a la consorte Li Shu.
¿Crees que no? Porque si no, una persona se volvería tan espectacularmente contra la gran dama a la que sirve. Hasta ahora, la antigua jefa de las damas de compañía no había ido más allá del acoso habitual. Esta vez, sin embargo, estaba claramente decidida a destruir a la consorte. Si lo conseguía, Li Shu sería desterrada del palacio posterior y sus damas de compañía se quedarían sin trabajo. De hecho, tendrían suerte de no sufrir el mismo castigo que su señora. Eso casi parece demasiado superficial, dijo Mao Mao. Los ancianos médicos número 1 y 2 se miraron. Si eres la hija de Xiaomen, estoy seguro de que eres una joven muy inteligente, pero no todo el mundo es tan cuidadoso y atento como tú, dijo pacientemente el médico larguiducho. Lo entiendo, dijo Mao Mao, pero esto era demasiado. La gente así no piensa en el futuro, solo en su orgullo. Puede que empiecen por molestar a alguien que les cae mal, pero cuando hay reacción, solo consiguen enfadarse más. ¿No crees que dudaría aunque fuera un poco? Está tratando con una alta consorte y ella es solo una dama de compañía. Es justo por eso, si una persona se siente pisoteada, basta con que alguien le dé el más mínimo empujón para que se caiga. Los humanos son así de graciosos. Era una forma sencilla de hacer de espía. Sí que te gustan ese tipo de historias, ¿verdad? Dijo el médico recordete, metiéndose un bollo en la boca. Es como cuando dijiste que esa inmortal blanca, de la que todo el mundo hablaba, era un agente de inteligencia de otro país. Loumen sorbió el té con una sonrisa reservada en el rostro, pero en sus ojos había una simpatía inconfundible por la consorte Li Shu. Oye, no te preocupes, una vez que tu chica presente los papeles, la consorte quedará libre y tranquila, dijo el médico corpulento, que obviamente sabía exactamente cómo se sentía Loumen. Pero esa carta de amor, dijo Loumen sin calmar su preocupación. Oh, eso. Las chicas de su edad escriben cartas así todo el tiempo. ¿Qué problema hay en dejarse llevar por un pequeño capricho? Lo sé. Es embarazoso, seguro. Y es un problema viniendo de una alta consorte. Pero solo tienes que decir que estaba practicando escribir a su majestad y el problema desaparece. Tal vez ella escribe esa carta, pero no la envió, ¿verdad? Se supone que todas las cartas de las consortes deben ser revisadas por el censor. Sí, se supone que eso ocurre, dijo Mao Mao, pero le preocupaba la confianza con la que había actuado la antigua jefa de las damas de compañía. Dime, Mao Mao, empezó Loumen, echando un vistazo al exterior. ¿Sí? Hay alguien que siempre aparece a esta hora diciendo que es la hora de la merienda. ¿Estás segura de que deberías estar aquí? En ese momento, Mao Mao se sirvió el té. Al instante, oyó a un extraño anciano silbar fuera. No perdió ni un segundo en recoger sus cosas y abrió la ventana frente a la entrada. Voy a ver cómo salgo, dijo. Eres rara, dijo uno de los médicos ancianos, pero ninguno intentó detenerla. Estaban demasiado ocupados preparándose para la tormenta que estaba a punto de caer. En el mismo instante en que Mao Mao aterrizaba en el suelo, la puerta se abrió de golpe. ¡Tío! He traído algo de Ji Dangao. Me acompañarás, ¿verdad? El hombre que anunciaba su tentempié no era otro que el monstruo con monóculo, y su entrada dejó a Mao Mao sin ninguna razón para quedarse más tiempo. Aunque todavía no estoy segura. ¿De verdad se habrán terminado los problemas de Li Shu? La pregunta le inquietaba. Esperaba que no hubiera nada más grave, pero los malos pensamientos de Mao Mao tendían a no ser infundados. Capítulo 13. Escándalo. Primera parte. Días después, Sazen acudió a ella con una historia inquietante. Apareció en la tienda con el rostro desencajado, diciendo que quería hablar. Mao Mao se preguntó de qué podría hablar, pero resultó ser nada menos que de la consorte Li Shu. Si una consorte del palacio posterior se hubiera reunido en secreto con un hombre, ¿la condenarían a muerte? La pregunta surgió de la nada, y Mao Mao solo pudo musitar un desconcertado ¿eh? Sazen pareció tomar su respuesta como vagamente insultante. Dio un pisotón en el suelo y dijo, ¿lo harían o no lo harían? Soy un ignorante, dímelo. Su mirada era penetrante. Mao Mao se dio cuenta de que su reacción no había sido la ideal. Sabía que Sazen había servido una vez al clan Shi, y aunque no era leal a sus antiguos amos, sospechaba que sentía cierto apego por Lowland. Supongo que eso sería algo inevitable en casos de infidelidad, ¿no? Una dama de palacio ordinaria podría ser una cosa, pero estás hablando de una consorte. Pero, ¿por qué hablas de ello? ¿Qué ha provocado esto? Sazen frunció los labios y no quiso mirarla. Me enteré en el mercado. Dicen que el emperador se prepara para someter a otro clan. Por casualidad, ¿es el clan U? Ni idea. Pero oí que era por una alta consorte que solo tiene 16 años.
Mao Mao no dijo nada a eso, pero deseó poder meter la cabeza entre las manos. Si hasta Sazen se había enterado de esta situación, probablemente todos en la capital lo habían hecho. Se había asegurado de ser explícita en su informe de que la consorte Li Shu era inocente. Mao Mao había intentado convencerse de que, fuera lo que fuera que la ex dama de compañía de la consorte pudiera estar haciendo, no sería gran cosa, pero parecía que se había equivocado. Normalmente, ella podría enviar una carta a Jinshi y simplemente esperar que él hiciera algo al respecto, pero ahora no había tiempo para eso. ¡Hey!, gritó Sazen cuando se levantó de un salto. Voy a necesitar que vigiles la tienda un rato. ¿Qué? ¿Otra vez? Mao Mao salió corriendo hacia el norte de la capital. Allí estaba el palacio, junto con todo un distrito de casas de clase alta. Una de ellas era una de las villas de su majestad, hogar de Aduo, antigua alta consorte. ¿Está Lady Aduo?, preguntó Mao Mao al guardia, aunque sabía que no la admitiría sin más. ¿Tiene una cita oficial, señorita?, le preguntó el guardia. El hecho de que estuviera dispuesto a hablar tan amablemente con una simple boticaria y no especialmente bien vestida se debía probablemente a que recordaba a Mao Mao de sus otras visitas a este lugar, pero eso no bastaría para que la admitieran. Me temo que no, señor, pero simplemente debo ver a Lady Aduo. Lo siento, las normas son las normas, no puedo dejarla pasar, dijo el guardia con cara de auténtica disculpa. A Mao Mao se le pasó por la cabeza intentar pasar por la fuerza mientras él se compadecía de ella, pero sabía demasiado bien que acabaría arrestada. ¿Puedo al menos pedirte que le lleves un mensaje de mi parte? Me temo que no está aquí ahora. Mao Mao puso cara de haber mordido algo especialmente amargo. Si se iba a dejar mandar a casa, más le valía no haber venido. Me pregunto si Suirei estará aquí, pensó, pero luego descartó la idea. Se suponía que Suirei no existía oficialmente, no se encontraría sola con Mao Mao, y aunque lo hiciera, probablemente carecía de autoridad para convocar a Aduo. ¿Me permite esperar?, preguntó Mao Mao, decidida a quedarse allí hasta que Aduo regresara. Una hora más tarde llegó un carruaje a la villa. El guardia tuvo la amabilidad de avisar a Mao Mao que esperaba sentada en la sombra de un árbol. Se puso de pie en un salto y corrió hacia el vehículo. El rostro de Aduo apareció en la ventanilla. Bueno, esta es una sorpresa. Siempre pensé que eras un poco más fría de mente que esto, dijo Aduo. Y era cierto que hace unos años, Mao Mao probablemente no se habría dirigido personalmente a Aduo de esta manera. Habría tenido en cuenta que el palacio tenía sus propias formas de mantener el equilibrio y que el emperador parecía especialmente considerado con Li Shu, de modo que no podía ocurrirle nada demasiado terrible. Sin embargo, en ese momento, en su mente, Li Shu parecía coincidir con la dama del aniquilado clan Shi. Tal vez eso era lo que la había hecho inusualmente emocional acerca de esto. Hablemos dentro, dijo Aduo. Estoy segura de que debes estar sedienta después de una espera tan larga con este calor. Gracias, mi lady, dijo Mao Mao, haciendo una profunda reverencia, y luego entraron en la villa. Así que ya hay rumores en el mercado. Las noticias han viajado más rápido de lo que esperaba. Aduo se sentó con las piernas y los brazos cruzados. En cualquier persona, la postura habría parecido imperiosa, pero en ella le parecía extrañamente adecuada y nada ofensiva. Una dama de compañía les había servido el té, pero había desaparecido casi sin que Mao Mao se diera cuenta. Mao Mao había pensado que Suirei al menos estaría presente, pero no había rastro de ella. Vacilante dijo, ¿puedo deducir por su tono, milady, que los rumores son ciertos? Lo cierto es que en estos momentos está confinada en un pabellón aparte, dijo Aduo. En sentido estricto, la consorte no estaba siendo tratada como una criminal, pero seguía estando bajo arresto. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con la consorte Li Shu? Sí, respondió Aduo. Le dijo a Mao Mao que Li Shu insistía en que no había escrito ninguna carta de amor, pero también añadió a Aduo que la carta en cuestión estaba claramente escrita por Li Shu. Eso hizo reflexionar a Mao Mao. ¿No se contradicen esas cosas? No tienen por qué. Parece que el texto en cuestión fue copiado de una novela. Pues eso, las novelas que tanto gustaban a las mujeres de palacio estaban llenas de historias románticas, algunas de las cuales podían parecerse a una carta de amor si se encontraban aisladas. La consorte estaba bastante conmocionada. Dice que estaba copiando la historia para una mujer de palacio de la que se había hecho amiga recientemente. Mao Mao miró al suelo. Li Shu había creído que, sin prisa, pero sin pausa, estaba ganando algunos aliados. Una mujer que no sabía escribir era probablemente una mujer de bajo rango. Al escribir la historia, Li Shu había intentado, a su manera, un tanto torpe, hacer amigos.
Copiar un texto podría parecer algo bastante mundano, pero le habría llevado un tiempo y un esfuerzo considerables, y como Li Shu lo estaba haciendo sin pedir nada a cambio, bien podría haber imaginado que profundizaría la amistad entre ella y esa otra mujer. Debió de estar encantada con la idea, solo para verse traicionada, pensó Mao Mao. ¿O la otra mujer se había acercado a la consorte con esa idea en mente? En cualquier caso, todo era muy turbio. ¿No podrías proporcionarme una copia del libro en el que estaba trabajando? Lo que pasa es que todos los libros que entran en el palacio posterior pasan por la censura, razón por la que se tiene una copia a mano como referencia, pero nada de lo que tiene coincide con este texto. ¿Quieres decir que no pasó por su oficina? Alguien lo metió de contrabando. Bueno, ese era un problema. Sin embargo, algo molestaba a Mao Mao. ¿Qué pasó con la mujer que pidió a la consorte que copiara el libro? ¿Dónde está? Por cierto, ¿cómo una mujer que no sabe leer pudo hacerse con un libro que no pasó por la censura? Suponiendo que la mujer ya se ha ido, dijo a Duo. Mientras la consorte Li Shu había estado de viaje, unas 100 mujeres habían llegado al final de su periodo de servicio y abandonando el palacio posterior. Esta mujer misteriosa había sido una de ellas. No dejaron así el asunto, ¿cierto? Buscamos, naturalmente, pero nunca la encontramos. De todos modos, no es que atendiera oficialmente a la consorte. Parece que se conocieron cuando la mujer hacía trabajos ocasionales a petición de la consorte. Incluso si la encontramos, podría hacerse la tonta. Ella podría estar haciendo todo con un ojo en el final de su contrato. Si se trataba, de hecho, de un crimen premeditado, habría sido difícil para la mujer llevarlo a cabo por sí sola. Mao Mao trató de reflexionar sobre lo que sabía. Una cosa era cierta, si una alta consorte como Li Shu hubiera empezado a entablar amistad con una sirvienta, sus detractores no habrían permanecido en silencio al respecto, y menos aún su antigua jefa de damas de compañía. Así que una dama de palacio que se acercaba al final de su contrato se dirigió a la consorte Li Shu para que copiara un texto romántico de un libro. Ese libro resultó ser uno que los censores no habían visto ni aprobado, algo que una sirvienta analfabeta y humilde normalmente nunca poseería. Estoy pensando que alguna otra persona utilizó a la doncella para convencer a la consorte de que escribiera el pasaje, pero ¿cuál es tu opinión, Lady Aduo?, preguntó Mao Mao. No le gustaba trabajar basándose exclusivamente en suposiciones. Esperaba que Aduo pudiera respaldar su intuición. Estoy de acuerdo, dijo Aduo, pero luego añadió. La dama de compañía de la consorte Li Shu afirmó que encontró la carta en la habitación de la consorte, pero en realidad se encontró en otro lugar, en algún lugar fuera del palacio posterior. ¿Realmente había sido enviada a algún terrateniente en alguna parte? Si aún hubiera estado en los aposentos de Li Shu, entonces sería bastante fácil afirmar que iba a enviárselo al emperador. Problema resuelto. Pero si ya estaba en posesión de algún otro hombre, entonces era difícil culparles por tratarla de infiel. Sí, por desgracia, por eso es un asunto tan importante y por eso ahora está bajo llave. El hombre en cuestión es el hijo de un sirviente, alguien que se ha encontrado con la consorte varias veces a lo largo de su vida. Él niega cualquier implicación, pero la carta se encontró en su casa. El hombre podía protestar de su inocencia todo lo que quisiera. Encontrar pruebas como estas en su propia finca era bastante condenatorio. Al parecer, la antigua jefa de las damas de compañía había afirmado que había algo entre ese hombre y la consorte. Cuando ella regresó del convento al palacio posterior y había insistido mucho en que se investigara al hombre, tenía la consorte Li Shu atada con un bonito lazo. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo pudo enviar la carta? Creía que los censores lo controlaban todo, incluso las cartas a casa, dijo Mao Mao. Esa era la razón por la que, en una ocasión, alguien había intentado utilizar como código sustancias químicas infundadas en las tiras de madera para escribir, y por la que las cartas de la emperatriz Gyokuyo y su familia eran tan indirectas a la hora de comunicar la información que contenían. La carta estaba doblada muy pequeña. Debía de estar metida entre algunos objetos que enviaba a casa para que el chico la recibiera primero. No era imposible, pero algo no encajaba. Puede que Mao Mao se sintiera tan confusa porque era Duo quien le contaba todo esto. Lo que realmente quería era escuchar la historia de primera mano. ¿Crees que alguien podría conseguirme una entrevista con la consorte Li Shu? ¿O incluso con este joven?, preguntó. En ese preciso momento, alguien llamó a la puerta y un criado asomó vacilante su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó a Duo, y el criado miró a Mao Mao como si no supiera qué hacer. Alguien llamado Amo Basen está aquí preguntando por Lady Mao Mao.
Era como si hubiera estado esperando su señal. Basen solo saludó a Aduo de la forma más superficial antes de llevarse a Mao Mao. Si me permite la pregunta, señor, ¿qué demonios cree que está haciendo?, preguntó Mao Mao. Basen había venido a caballo, sin siquiera un carruaje, y los dos destacaban como un pulgar dolorido mientras se abrían paso por la ciudad. Mao Mao, aferrada detrás de él, al menos llevaba un paño para cubrirse la cara. ¿Has oído hablar de la consorte Li Shu?, dijo. Sí. Entonces, debes haberlo descubierto. Debes tener alguna forma de demostrar su inocencia. Mao Mao creyó entender lo que Basen decía, pero algo seguía molestándola. No puedo reunirme con ella personalmente. Me dijeron que buscara un representante, dijo. Sin duda, una mujer bajo sospecha de infidelidad le resultaría difícil reunirse con un hombre. Por mucho que Basen no hubiera podido ser más salvavidas para ella, Mao Mao decidió darle un golpe al testarudo. ¿Te lo han dicho? ¿Por Jinshi?, preguntó. Estoy usando mi propio juicio. Oh, ya veo. Sí, algo molestaba a Mao Mao, pero como no quería molestar a la persona que controlaba el caballo, se lo guardó para sí misma por el momento. La consorte Li Shu había sido trasladada desde el pabellón que había ocupado unos días antes. Aquel edificio no era muy diferente del que tenía en el palacio posterior, lo que demostraba que seguía recibiendo el trato que su posición merecía, pero ahora la habían trasladado a la parte occidental de la ciudad, y su residencia era menos un palacio y más una torre. Se parecía a la pagoda de un templo, pero a mayor escala, con 6 pisos de altura y varios tejados superpuestos, y aunque carecía de color, eso lo hacía aún más imponente. La impresión se veía reforzada por el anillo de árboles gigantescos que rodeaba el lugar. Un edificio realmente impresionante, pero un alojamiento bastante pobre para una consorte real. Los fornidos hombres que montaban guardia en la entrada no lo hacían más acogedor. En tiempos de la emperatriz regente, trajeron aquí a un poderoso cortesano que se volvió contra ella, con el pretexto de padecer una enfermedad incurable, informó Basen a Mao Mao. Alegaron que lo habían traído aquí para intentar un nuevo procedimiento médico. Es el mismo lugar al que trajeron a los hermanos del antiguo emperador cuando contrajeron la enfermedad que los mató. Todos ellos encontraron su fin en esta torre. Así que este lugar tiene una historia. Mao Mao estuvo a punto de decirlo en voz alta, pero se contuvo. La triste historia le quitaba gravedad al lugar y lo convertía en una lúgubre prisión. ¿Lo había ordenado su majestad?, se preguntó. Siempre habría creído que sentía predilección por Li Shu a su manera. Si pudiéramos encontrar la forma de socavar sus pruebas, ella podría salir de aquí, dijo Basen. Lo que quería decir era que quería que Mao Mao hablara con la consorte y descubriera la verdad. Por suerte para él, Mao Mao quería lo mismo. Sin embargo, antes debía estar segura de una cosa. Apartó el paño que cubría su cabeza para poder mirarle directamente a los ojos y dijo: voy a hacer lo que me pide, amo Basen, porque comparto su objeción al trato de la consorte Li Shu. Mao Mao sí sentía compasión de vez en cuando. Al principio había tomado a Li Shu por nada más que una princesita desagradable, pero al ver cómo la desgracia se ensañaba una y otra vez con la joven, había llegado a simpatizar con ella. Sin duda, nadie podía culpar a Mao Mao por intentar hacer algo para ayudar a la consorte. En el palacio posterior, Mao Mao había sido la dama de compañía de la entonces consorte Gyokuyo, por lo que no podía ser demasiado ruidosa en apoyo de Li Shu, pero ahora ya no tenía esa preocupación. Entiendo correctamente que estamos haciendo esto no bajo las órdenes del amo Jinshi, sino bajo su propia discreción, preguntó ella. Entiendes correctamente. ¿Y qué te motiva este comportamiento, señor? Era obvio preguntarlo, tan obvio, de hecho, que no había sido capaz de preguntarlo a pesar de que estaba en su mente. ¿Quién no querría ayudar a una consorte inocente en problemas?, dijo Basen. ¿Cómo sabes que es inocente?, dijo Mao Mao rotundamente. Li Shu y Basen acababan de conocerse en su reciente viaje. Se habían visto en el banquete, es cierto, pero no habían tenido ocasión de hablar. Por lo demás, habían tenido pocas oportunidades de verse las caras durante el viaje. La única vez que estuvieron cara a cara fue cuando atacó el león. De nuevo, apenas habían dirigido la palabra. La mayor parte del tiempo, Basen se había limitado a acribillar a Mao Mao a preguntas sobre Li Shu. Ahora que estaba actuando para ayudar a esta joven sin órdenes oficiales, completamente por su cuenta. ¿Por qué? Ojalá no lo hiciera.
Había personas en el mundo que hacían algo extraordinariamente fastidioso: enamorarse a primera vista. Ignoraban por completo la personalidad y el estatus social, sintiendo brotar el amor, por así decirlo, ante nada más que la apariencia de una persona. Mao Mao estaba bastante segura. En aquel momento, Basen operaba bajo la influencia de exactamente esos molestos sentimientos. Es cierto que de vez en cuando se emocionaba un poco, pero en la mayoría de los casos era consciente del lugar que ocupaba como ayudante de Jinshi, un lugar del que no formaba parte actuar por voluntad propia para demostrar la inocencia de Li Shu. Así las cosas, Mao Mao quiso ser muy clara en una cosa: aunque establezcamos la inocencia de la consorte, lo mejor que puedes esperar es que regrese al palacio posterior. Sí, lo sé. Ella era una flor que florecía en un pico tan alto que él nunca alcanzaría mientras viviera. ¿Reconocerlo sería suficiente para zanjar el asunto? Si sabe eso, señor, entonces muy bien. Todavía tenía muchas cosas que Mao Mao desearía poder decir, pero decidió detenerse ahí. No tenía más ganas que nadie de meter las narices en esos temas. A veces ocurría lo mismo con los clientes. Se enamoraban perdidamente de una cortesana la primera vez que la veían y acudían constantemente al burdel, gastando todas las monedas que tenían en la mujer. Pero cuando el dinero se acababa, también lo hacía el amor. Y los hombres que no lo entendían vilipendiaban a la cortesana. Repentinamente, distante y desinteresada, la ridiculizaban. A veces incluso se enfurecían e intentaban matarla. Hay pocas cosas más inquietantes que un hombre riendo a carcajadas sobre un dormitorio empapado de sangre. Si iban a enamorarse de una mujer que ocultaba las ojeras con maquillaje, ojeras infligidas por la falta de sueño de entretener a clientes toda la noche, uno esperaría que al menos pudieran ser fieles a ese amor. Si no se daban cuenta de lo que recibían, era culpa suya por estar tan dispuestos a entregar su corazón. Mao Mao miró a Basen, rogándole en silencio que no fuera uno de esos hombres. Lo sé, dijo Basen, tanto para sí mismo como para ella. Las palabras sonaron pesadas en su boca y Mao Mao siguió mirándole con severidad mientras entraban en la prisión. ¿Se encuentra bien, milady?, preguntó Mao Mao a la consorte Li Shu, aunque sabía que no podía estar muy bien. Cuando habían sido admitidos en la torre, les habían dado un listón de madera con la hora escrita y les habían dicho que eran libres de hablar con Li Shu hasta que sonara la siguiente campana. La torre era de una construcción bastante inusual, con una escalera y pasillos que serpenteaban por el exterior, mientras que el interior estaba enteramente dedicado a habitaciones individuales. Los aposentos de Li Shu ocupaban dos sencillas habitaciones contiguas en el tercer piso. Mao Mao se preguntó si habría gente en los pisos superiores, pero parecía que no. Li Shu sintió con el rostro pálido. Su principal dama de compañía estaba a su lado, pero, por lo que Mao Mao pudo ver, no tenía más asistentes. La habitación en sí estaba bien acondicionada para ser la celda de un criminal, pero para un miembro de la nobleza debía de ser una vergüenza aguda. Me pregunto, ¿cuántas personas habrán vuelto locas y habrán muerto en esta habitación?, pensó Mao Mao, pero sabía que no debía decirlo en voz alta, pues solo conseguiría que la cara de Li Shu palideciera aún más. En su lugar preguntó: ¿puedo saber si ha llegado su visita mensual? Sí, por fin, dijo Li Shu, mirando el suelo avergonzada. Eso no significaba necesariamente que se sintiera mejor físicamente, pero le ofreció el consuelo de que no tendría que someterse a más exámenes por parte de nadie, alegando que el trabajo de Mao Mao era sospechoso. Al menos demostraba de forma concluyente que no estaba embarazada. ¿Podría decirme qué tipo de relación tiene con el hombre que tenía la carta? No es una carta, es solo algo que he copiado, dijo la consorte. Mao Mao optó por tomarlo como una negación de cualquier relación con el hombre, por débiles que fueran los términos. Es el hijo de un criado. Lo único que hizo fue cuidarme un par de veces cuando era pequeña. La última vez que lo vi fue en la mansión cuando volví del convento. Mi niñera me dijo que era una persona muy seria y adulta. Nada de esto sonaba que Li Shu estuviera mintiendo. Mao Mao se inclinaba a creer a la consorte. Nunca le envié ninguna carta y la única razón por la que le envié algo a casa fue porque enviaron un regalo a su majestad y él pensó que debía recibir algo a cambio. Como tal, yo no envié nada. Lo más parecido a una carta de ellos es cuando me llega la noticia de mi padre a través de mi niñera. Lo irónico de la situación era que Li Shu estaba mucho más habladora de lo habitual. Sin embargo, cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Mao Mao, volvía a apartar la mirada. Era normal en ella, y Mao Mao no le dio importancia. He oído que la carta estaba escondida entre una entrega a tu familia. ¿Crees que es posible?,
preguntó. Es imposible decirlo, respondió. No Li Shu, sino su dama de compañía. La mayor parte de lo que Lady Li Shu envía a su familia son regalos de su majestad. Se supone que alguien de su casa debe venir a recogerlos inmediatamente después de que el palacio posterior haya terminado de procesar las mercancías. No se estipulaba quién vendría a recogerlos, pero parecía haber sido el hijo de este sirviente. En otras palabras, no se podía probar nada, pero tampoco se podía refutar nada. Si la antigua jefa de damas de compañía de Li Shu pretendía desacreditarla, sería natural que investigara el asunto. ¿Y no hay señales de que la antigua dama de compañía en persona haya enviado nada a nadie?, preguntó Mao Mao, pero tanto Li Shu como su actual jefa de damas de compañía negaron con la cabeza. Al menos sé que no envió nada después de que yo redactara esa copia, dijo Li Shu. Si la imperiosa ex jefa de damas de compañía no había enviado nada, sus lacayos tampoco habrían podido hacerlo. De todas formas, en el palacio posterior se llevaban registros de esas cosas, por lo que habría sido bastante fácil comprobarlo. Entonces, ¿cómo había llegado la copia manuscrita de Li Shu a la casa del joven? Ella afirma que esta carta estaba empaquetada con el envío, pero me cuesta imaginar cómo llegó allí, dijo Mao Mao. No habría sido posible envolver físicamente nada con ese papel. Quizás lo metieron entre el material del embalaje para evitar que se rompiera. Al parecer, estaba enrollado con fuerza, casi como una cuerda. El papel que vimos estaba muy sucio y terriblemente andrajoso, contestó la jefa de damas de compañía. Es cierto. Eso facilitaría el trabajo al culpable. Incluso si la persona equivocada recibiera la carta, no sabría lo que contiene, pensaría que es un trozo de cuerda y la trataría como tal. ¿Y qué pasa si la tiran? Sería muy fácil recuperarla. De hecho, cualquiera en la casa de la consorte Li Shu podría esperarse razonablemente que lo hiciera. ¿Cambió algo después de que escribieras ese texto? La consorte y su dama de compañía se miraron. Ambas ladeaban la cabeza como si quisieran decir, bueno, sí y no se acordaban. Supongamos, por el bien del argumento, que la antigua jefa de damas de compañía realmente fuera la criminal en este caso. Las pruebas parecían ciertamente crecientes. Incluso si así fuera, sería una estratagema difícil de llevar a cabo en solitario. Debía de tener un cómplice fuera del palacio posterior. ¿Cómo se habían comunicado entre ellos? Podemos preocuparnos de eso más tarde, se dijo Mao Mao. Se les estaba acabando el tiempo y había algo que quería preguntar. Una cosa más, dijo, y sacó papel y un juego de escritura portátil. Esta novela que la criada te pidió que copiaras, ¿podrías escribir todo lo que recuerdes? Inmediatamente empezó a moler la tinta. ¿No le apetece un té, Lady Li Shu?, preguntó Kanan, la dama de compañía de la consorte. No era la primera vez que lo hacía, pero Li Shu negó con la cabeza. No tenía otra cosa que hacer que beber té, pero sentía que si seguía bebiendo, su vientre se haría papilla. Kanan era la única dama de compañía que acompañaba a Li Shu. Una dama era suficiente, dadas las circunstancias, pero lo humillante era que a Li Shu nunca se le había dicho específicamente que no trajera otras mujeres. Solo Kanan había estado dispuesta a seguirla hasta allí. Li Shu había empezado a pensar que por fin se estaba acercando un poco más a algunas de sus otras damas de compañía, pero al parecer había sido una ilusión. Sobre todo en el caso de la criada a la que Li Shu había copiado una novela, porque no sabía leer y por lo que ahora era considerada una criminal. Le daban ganas de llorar, pero llorar no haría más que complicarle la vida a Kanan, la única persona que se había quedado con ella. Aquí en su torre, Li Shu no tenía ninguna diversión en particular, ni siquiera ventanas, ninguna forma de pasar el tiempo. Sus dos opciones eran comer o dormir. Prácticamente no entraba luz en su habitación, de modo que incluso en pleno día era necesario encender velas para ver, y la constante penumbra no hacía más que empeorar su depresión. Las únicas personas que habían venido a visitarla eran la boticaria, la misma que una vez había servido en el palacio posterior, y el padre de Li Shu, Uryu, una sola vez. Li Shu había sido enviada a esta torre inmediatamente después de la llegada de Aduo, así que no esperaba ver a la antigua consorte hasta dentro de un tiempo. En cuanto a su padre, su única pregunta había sido, ¿así que realmente no hiciste ese ridículo truco? No, señor, había respondido Li Shu débilmente. Era todo lo que podía hacer. La boticaria había demostrado que Uryu era en realidad su verdadero padre, pero esos rencores tan antiguos no se disipaban instantáneamente en la vida real como en las obras de teatro. Puede que su padre finalmente creyera que era su hija, pero tenía otros hijos. Había rechazado a su madre. ¿Por qué iba a sentir de repente afecto por la hija que había tenido con ella? Li Shu sabía perfectamente que era improbable que las cosas cambiaran, pero le dolió enfrentarse a la realidad.
Voy a limpiar esto, milady, dijo Kanan, recogiendo los utensilios de té y sacándolos de la habitación. En los aposentos de Li Shu no había donde conseguir agua, así que cualquier lavado debía hacerse en un piso inferior. A Kanan se le permitía cierta movilidad, pero Li Shu estaba obligada a permanecer en el tercer piso. Si alguna vez bajaba, era solo con el permiso de su guardia. Li Shu suspiró y se estiró sobre la mesa. El viejo edificio crujía cada vez que ella se movía. Los pisos superiores parecían estar aún en peor estado, y a Li Shu a veces le preocupaba un día que el techo se viniera abajo. Le parecía que había alguien más encerrado aquí aparte de ella. Como la escalera daba la vuelta al exterior del edificio, para llegar a los pisos superiores había que pasar por las habitaciones de los pisos inferiores, y varias veces al día alguien que no era Li Shu ni Kanan subía por las escaleras. Kanan informó de que esa persona llevaba comida o mudas de ropa, así que debía de haber alguien arriba en la misma situación que Li Shu. Sin embargo, no tenía forma de averiguar quién era, e incluso si lo hacía, era posible que descubriera que había sido mejor no saberlo. Sin nada más que hacer, Li Shu pensó que podría intentar dormir un poco, pero entonces oyó un ruido por encima de ella. Miró sorprendida al techo. Era un edificio antiguo, debía de haber algún ratón por allí, pero uno se pone nervioso cuando está solo en una habitación poco iluminada. Li Shu estaba tan asustada que pensó que podría intentar salir. Thump, 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 thump. Los ratones no pisaban así. Li Shu seguía asustada, pero ahora también estaba extrañamente intrigada. Los sonidos parecían proceder de la habitación de al lado, así que Li Shu tomó la manta de la cama y, cubriéndose la cabeza con ella, se asomó con cautela por la puerta. «Eres solo un ratoncito, ¿verdad? Era una petición tonta. Antes, cuando Li Shu ignoraba las burlas de sus damas de compañía, había adoptado una actitud imperiosa con las sirvientas que acudían a su pabellón, planteando con frecuencia exigencias tan infantiles. Le habían dicho que había que imponerse a esas mujeres de baja alcurnia para que supieran cuál era su lugar, y ella lo había creído acríticamente. No era de extrañar que las criadas no la apreciaran. No sabía hacer nada por sí misma y, sin embargo, iba por ahí dando órdenes. El golpeteo cesó, pero justo cuando Li Shu suspiraba aliviada, se oyó un tremendo estruendo, acompañado del tintineo de algo que se rompía. Li Shu se sobresaltó tanto que se cayó de espaldas, y entonces oyó mucho más que un chillido. «¿Hola?», dijo una voz. «¿Hay alguien ahí?». Capítulo 14. Escándalo, segunda parte. ¿Recuerda algún libro como este?, preguntó Mao Mao, mostrando el resumen que Li Shu había escrito al anciano que regentaba la librería. Había intentado que Li Shu escribiera lo esencial de la historia y algunas de sus impresiones sobre ella. No habían tenido tiempo para más. Por desgracia, entre las cosas que Li Shu no había podido recordar del libro estaba el título. Solo había copiado la parte que le había pedido la criada, y el resto del libro solo le había dado una lectura superficial. No había mucho que Mao Mao pudiera hacer para demostrar que la carta incriminatoria era en realidad el manuscrito de un libro. Tendrían que encontrar el libro del que se había copiado. Li Shu les dijo que el libro que le habían dado estaba escrito a mano, no impreso, pero había tenido una cubierta atractiva, lo que sugería que tal vez se trataba de un producto a la venta, solo que con una distribución reducida. A mí me parece una historia de amor normal. No es que preste mucha atención a este tipo de cosas. Tengo que pensar que al menos ojea todo lo que almacenas. Hay tantos libros hoy en día y mis ojos ya no son lo que eran. El librero bostezó. Ya estaba prácticamente jubilado. Su hijo se ocupaba de la mayor parte del negocio. Obviamente, quería que Mao Mao se diera prisa en irse a casa para poder echarse una siesta. No se equivocaba al afirmar que la historia parece un romance al uso, pero tenía un toque político, el tipo de cosa que habría llamado la atención de los censores. La historia contaba que un joven y una joven de familias nobles rivales se enamoraban a primera vista y luego, bla, bla, bla. Todo acababa en tragedia. Mao Mao se llevó una mano a la frente. Así, no iba a ninguna parte. Había otras 2 librerías en la capital, ambas más pequeñas que esta. Tal vez tendría que recurrir a librerías de otras ciudades. Su inquietud se vio interrumpida por un hombre que entró con una carga considerable a la espalda. «Hola», le dijo a Mao Mao. «Has vuelto», dijo el anciano. Debía de ser su hijo. «¿Qué haces, papá?».
preguntó el joven dejando su carga y dirigiendo una mirada de duda al mayor. No estarás actuando otra vez como si los clientes fueran una molestia, ¿verdad? El hombre conocía bien a su padre. Me estaba molestando sobre si reconocí este libro. No leo todas las malditas páginas que pasan por aquí, ¿sabes? Déjame ver, dijo el hijo del tendero, tomando el resumen de Li Shu y entrecerrando los ojos. ¡Oh, este! Se arrodilló y rebuscó en el fajo que había traído, hasta que encontró un libro en particular. La portada mostraba un hombre y una mujer jóvenes, pero había algo extraño en la imagen. Le pasó el libro a Mao Mao y ella empezó a leer inmediatamente, incluso hojeando las páginas. Era obvio que se parecía a la historia que Li Shu había descrito. Entonces se detuvo en una página en particular. Esto de aquí, dijo. Era muy parecido a un pasaje que Li Shu había escrito de memoria. Parecido, pero algunos detalles eran diferentes. Las palabras exactas eran distintas. Sin embargo, el significado era casi idéntico. Sí, hay algunas cosas raras ahí, ¿eh? Dicen que es una traducción de una obra muy popular en Occidente. ¿Una obra? ¿De Occidente? Claro, algunas de las descripciones suenan un poco raras, ¿verdad? Quien lo tradujo no sabía cómo era el mundo para los nobles de allí, así que cambió nombres, costumbres y demás para que sonaran como los de aquí. Luego, cada persona que lo copió hizo más cambios para adaptarlas. Eso hizo que Mao Mao volviera a mirar el resumen de la consorte. Li Shu había incluido el nombre de uno de los personajes principales y Mao Mao le había llamado la atención porque no parecía un nombre normal. Ahora se daba cuenta de que era un nombre occidental, transliterado directamente a su lengua con caracteres arbitrarios. Volvió a hojear las páginas del libro en busca de aquel nombre inusual, pero no lo encontró. Sin embargo, encontró otro pasaje muy similar, aunque con nombres perfectamente comunes. Me pregunto si estaba leyendo algún ejemplar anterior de este libro, aunque se supone que este es bastante antiguo, dijo el hijo. ¿Dónde puedo conseguir una copia de esto?, preguntó Mao Mao. Se lo compré al copista, creo que dijeron que lo habían recibido el verano pasado, pero esperamos imprimirlo, así que si vas a intentar comprar una ahora, te podemos ayudar. En otras palabras, lo más probable era que la consorte Li Shu hubiera utilizado una copia que había estado en circulación antes del verano anterior. Mao Mao se detuvo en seco. ¿No había ocurrido algo más en el palacio posterior justo por aquel entonces? La caravana. ¿Qué es eso? A la chica le gusta hablar sola, ¿verdad?, comentó el viejo librero. Tanto él como su hijo miraron a Mao Mao, pero ella tenía otras cosas en la cabeza. La caravana habría podido traer libros traducidos del oeste, y el cargamento no habría sido inspeccionado muy de cerca, como habían descubierto por el problema con los abortivos justo después de la visita de la caravana. Habría sido fácil conseguir 1 o 2 libros, mientras las damas de compañía de las consortes superiores hacían sus compras. Entonces, ¿qué?, dijo Mao Mao. Alguien se topa por casualidad con este libro entre las mercancías de la caravana, lo compra y luego intenta utilizarlo para acabar con ella. ¿Y la carta? ¿Había alguien dentro? No tengo la menor idea de lo que estás balbuceando. Eres rara. Papá, sea amable. Mao Mao se lo pensó mucho, ignorando la conversación, pero no podía atar cabos, no ahora. Deme esto, dijo empujando el librero hacia el tendero. 10 monedas de plata, resolló el anciano mirándose los pies. ¡Eso es un robo! Esto no es un pergamino ilustrado de lujo. Tiene una portada lamentable, errores por todas partes. Es como si el copista lo hubiera hecho de la noche a la mañana. Mao Mao no era tan estúpida como para pagar lo que pedía. No, papá, no está a la venta. Vamos a utilizarlo para imprimir, dijo el hijo, interponiéndose entre Mao Mao y su padre. 2 piezas de plata. ¿Un compromiso justo?, dijo Mao Mao. 9 monedas y media de plata. Te digo que no está a la venta. 30 minutos más tarde, Mao Mao consiguió el libro por 6 monedas de plata y salió de la tienda con el hijo mirándola torvamente. Empezaba otro día de nada más que comer y dormir. ¿Qué tal si hoy usa esta túnica, Lady Li Shu?, preguntó Kanan, mostrando un traje azul. Era uno de los favoritos de Li Shu, pero estaba tan deprimida que no tenía ganas de elegir ropa. De acuerdo, está bien, dijo ella. Estaba demasiado cansada para decirle a Kanan que trajera algo diferente. Una vez cambiada, Kanan preparó el desayuno. El agua estaba en el piso inferior al de Li Shu, pero la comida se preparaba en un lugar completamente separado. Kanan parecía hacer todo lo posible por apresurarse a traer la comida de Li Shu, pero siempre se enfriaba para cuando ella llegaba, y Li Shu se encontraba sorbiendo sopa tibia. Voy a salir un momento, dijo Kanan. Salió de la habitación y Li Shu pudo oírla bajar las escaleras. No habría nada que hacer hasta que volviera, pero en los últimos días esos momentos no habían estado vacíos. ¿Li Shu?
¿Estás ahí?, preguntó la voz desde la habitación contigua. Li Shu, abrazada a su almohada, entró en la habitación y se sentó, apoyada en una cama. Con la almohada en la mano, miró al techo. Había una curiosa tubería asomando por uno de los varios agujeros que se habían formado en la destartalada carpintería. Los pasillos y las escaleras, por donde todo el mundo tenía que pasar, se mantenían en buenas condiciones, pero no parecía que se hubiera tomado el tiempo de revisar cuidadosamente cada habitación. «Estoy aquí, Sotei», llamó Li Shu. En respuesta, un aroma se coló por el techo, dulce y amargo a la vez. Era de lo más inusual. Al principio, a Li Shu le había parecido muy extraño, pero se había convertido en una fuente de consuelo. Sin duda, era algún perfume que llevaba la persona que estaba encima de ella. Esa persona era una mujer joven como Li Shu, y como Li Shu estaba atrapada en esta torre por razones que escapaban a su control, la primera vez que hablaron hace unos días, le dijo que se llamaba Sotei. Su voz era tenue y frágil, pero había conseguido arrancar una parte podrida del suelo, atravesar el debilitado techo y empujar esa tubería hasta la habitación de Li Shu. Obviamente, era una persona mucho más fuerte que Li Shu. La consorte se había sorprendido, de hecho, aterrorizado, la primera vez que había oído la voz desde arriba, pero una vez que se dio cuenta de que quien hablaba no era ni un ratón ni un fantasma, sino una joven de su edad, Li Shu se abrió a ella con sorprendente rapidez. Si algo le sobraba a Li Shu, era tiempo para matar. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, le había dicho a Sotei su nombre, pero para su alivio, no había ninguna reacción en particular. Quizás Sotei no sabía quién era Li Shu. «Me pregunto qué servirán hoy», dijo Sotei. «Ayer fue congee de 5 sabores, así que hoy espero que nos den pollo y huevo. Me gustaría que pararan con todo el marisco». Era tan extraño como, a falta de otra cosa que hacer, el simple hecho de comer se convertía en un entretenimiento en sí mismo. «Así es, no puedes comer marisco, ¿verdad? Pero está tan bueno. Puedo comer algunos, pero siempre me siento rara por ello». Para la consorte Li Shu era casi igual de extraño que nunca se quedara sin palabras con Sotei. Quizá fuera porque no podían verse. Li Shu nunca había preguntado específicamente por qué Sotei estaba aquí, en la pagoda, pero cuando Li Shu dijo que la habían encerrado por cargos imprecisos, Sotei se ofreció voluntaria, diciendo que ella estaba en una situación muy parecida. «Realmente no hay nada que hacer por aquí, ¿verdad? Mucho tiempo libre y nada para llenarlo», dijo Sotei. «Dímelo a mí. Nunca he sido más sensible al sonido de pasos en mi vida». «Sé lo que quieres decir. ¿Sabes quién tiene que ser? Es el sonido de tu comida llegando y comienzas a impacientarte». «¡Cuánta glotonería!», dijo Li Shu y escuchó risitas como respuesta. «Tienes muy buen oído, Sotei. Seguro que me oíste aquí abajo, por eso me hablaste». A pesar del envejecimiento de la estructura, captar una voz desde el piso de abajo habría sido exigido un oído bastante decente. Li Shu apenas oía nada de lo que pasaba por encima de ella. «Es verdad, creo que mi oído es bastante bueno. Por ejemplo, ahora mismo puedo decir que alguien está subiendo las escaleras». Li Shu se concentró y escuchó, y efectivamente oyó pasos que se acercaban. Estaba segura de que debía de ser Kanan, pero los pasos pasaron junto a sus aposentos, continuando hacia arriba. «Espera un momento», dijo Sotei. Se marchó un momento y al volver se oyó un ruido metálico. ¡Qué bueno! Siento decírtelo, pero hoy hay sopa de marisco. ¿Qué hay adentro? Creo que esto es camarón seco y esto de aquí podría ser un poco de carne de cerdo. Supongo que puedo comer esas cosas. No eran sus favoritos, pero podía comerlos o morir de hambre. Si se enfadaba por la comida, solo le haría la vida más difícil a Kanan. Hablando de Kanan, pensó Li Shu, llegaba tarde. ¿Cuánto tardó en desayunar? Sotei ya había llegado. De hecho, Kanan había parecido tomarse su tiempo los últimos días. Había notado Li Shu, pero cuando Kanan regresaba, las conversaciones de Li Shu con Sotei tenían que parar. Así que la consorte había estado dispuesta a pasar por alto los retrasos. Desde el pequeño tubo del techo, Li Shu podía oír a Sotei comiendo. Afirmaba que no tenía ninguna dama de compañía con la que hablar, pero alguien debía haberle llevado la comida a toda prisa si el congee aún estaba caliente. «Oye, Li Shu, ¿quieres saber algo?» «¿Qué?» Se trata de este piso. Li Shu estaba en el tercer piso de la pagoda, con Sotei por encima de ella en el cuarto. Desde afuera, había parecido que la torre podía tener 10 o más pisos.
Dicen que hace décadas que no se usa nada por encima del cuarto piso, así que aún está más estropeado que en nuestros niveles. Hay que pasar por los guardias al bajar, pero como nadie usa esos pisos superiores, no hay nadie que te impida subir. ¡Vaya! ¿En serio? ¿En serio? Quizá sea porque no puedes escapar de los niveles superiores. Había ventanas alrededor del exterior de la torre, pero aunque uno pudiera romperlas y atravesarlas, aún había que tener en cuenta la altura. Li Shu, al menos, no creía que pudiera conseguir una escalera que le ayudara a bajar, ni quería intentarlo. Un intento de fuga tan llamativo nunca escaparía a la atención de los guardias. El mayor problema, sin embargo, era que, aunque Li Shu consiguiera salir, no había ningún lugar al que pudiera ir. Seguía esperando que Lady Aduo la visitara, pero la ex consorte nunca había acudido a la torre. Sin embargo, apenas habían pasado 10 días desde su último encuentro, y Li Shu sabía que sería petulante hablar del tema. Ni la boticaria ni el padre de Li Shu se habían puesto en contacto con ella. Era fácil decir que no había pasado tanto tiempo, pero cada día que pasaba aumentaba la ansiedad de Li Shu. Si no hubiera tenido a Sotei para hablar, pensó que ya se habría vuelto loca. Tengo una idea. ¿Quieres intentar ir a los pisos superiores? Aquella sugerencia, en aquel momento concreto, provocó una conmoción en el corazón de Li Shu. ¿Qué quieres decir con los pisos superiores? La guardia en la tercera y la cuarta planta se cambia 3 veces al día. El guardia de turno baja a llamar al siguiente y durante esos minutos no hay nadie. No cambian a todos los guardias a la vez. Por supuesto, así que no puedes bajar, pero podría subir. Podría hacerlo en cualquier momento. No hay nadie por encima del cuarto piso. Podría subir. Podríamos ver toda la capital desde allí arriba. ¿Por qué no echar un vistazo? ¿Qué hay de malo? Li Shu no dijo nada de inmediato. Mientras las palabras de Sotei llegaban hasta ella, iban acompañadas de ese olor casi dulce, casi amargo. Li Shu sintió que le gustaría mucho ver la capital, pero por el momento no dio ni un solo paso. «Me acompaña una dama de compañía», dijo. «Si desapareciera, se daría cuenta enseguida». «¿No le has hablado de mí? ¿Por qué?» A Li Shu le resultaba difícil responder a esa pregunta. Una voz desde el techo parecía algo difícil de explicar y temía que Kanan intentara que dejara de hablar con Sotei. ¿Te preocupa lo que ella pensaría al respecto? ¿Ella, una asistente que te deja sola mientras disfruta de estar libre de esta torre? Li Shu sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero no podía negar lo que Sotei estaba diciendo. Li Shu sabía perfectamente que solo había una Kanan, su principal dama de compañía, y que no podía estar con Li Shu constantemente todo el día, todos los días, y sin embargo, incluso en ese mismo momento, no estaba ella afuera saboreando el aire libre mientras Li Shu languidecía aquí. La consorte sacudió la cabeza energéticamente, como si pudiera deshacerse de ese pensamiento. ¡Eso no es lo que está haciendo! No, por supuesto que no. Es una mujer demasiado amable como para dejarte aquí y olvidarte de ti, Li Shu. Sotei parecía intentar retractarse un poco de sus palabras, quizá por amabilidad hacia Li Shu. Ojalá pudieras ver la vista desde aquí arriba. Ojalá pudiera compartirla contigo. Si alguna vez cambias de opinión, sube. Dile a tu dama de compañía que se tome medio día libre. Con eso bastará. Cambian los guardias a las... Li Shu miró al suelo y escuchó a Sotei describir el momento de los cambios del guardia. Luego Sotei se fue a terminar su comida, retirando la tubería del techo para que Kanan no se diera cuenta. Volvieron a oírse pasos y esta vez era Kanan, que entró en la habitación diciendo: «Siento haberla hecho esperar tanto, Lady Li Shu». Parecía tener algo de sudor en la cara, pero en algún momento le había dado tiempo a cambiarse de ropa, incluida una nueva faja. Kanan puso el desayuno de Li Shu sobre la mesa y la consorte sujetó el cuenco, tomó una hoja de loto y empezó a comer el odiado arroz con marisco. Estaba frío como una piedra, las gachas eran como pegamento en la boca, espesas, pegajosas y sin sabor. Capítulo 15. Escándalo. Tercera parte. «No lo entiendo». Esa fue la única valoración que Mao Mao pudo hacer del libro en el que había gastado tanto dinero. Lo había leído 2 veces, pensando que quizá la primera vez se había perdido lo más interesante. Aún desconcertada, lo copió todo y hasta aquí había llegado. «Es que no lo entiendo».
Se trataba de algo más profundo que si el libro le pareciera interesante o no. El problema se reducía a una cuestión de emociones. Como experimento, mostró el libro a las cortesanas de la casa Verdigris, y enseguida se desató una lucha entre las mujeres por leerlo, con los ojos brillantes. No parece importarles que el texto estuviera plagado de caracteres incorrectos o que partes del mismo hubieran sido claramente mal traducidas. Parecía ser así de atractivo. Un chico y una chica de casas rivales se conocen en un banquete y se enamoran a primera vista. Todo va bien hasta que el chico discute con alguien de la familia de la chica y lo mata. Esto empeora aún más las relaciones entre las dos familias, pero no impide que los jóvenes amantes, que arden en pasión, se casen. A pesar de la rigidez de la traducción, lo que realmente dejó perpleja a Mao Mao fue el comportamiento de los protagonistas, ambos llevados por las pasiones de la juventud. Al final de la historia, los dos protagonistas acabaron muertos por un pequeño fallo de comunicación. Podrían haber evitado todo el problema, pensó Mao Mao, si hubieran sido un poco más metódicos a la hora de mantenerse en contacto y explicarse lo que iban a hacer. Sin embargo, cuando ofreció esta opinión a las embelesadas cortesanas, fue recibida con algunos apretones de puño y la declaración: «Eso demuestra lo ardiente y apasionado que era su amor». Otra persona la sujetó por los hombros y le explicó: «¿Ves? Son precisamente esos contratiempos del destino los que hacen que la tragedia brille tanto». Mao Mao no entendía nada. ¿Así que esto era lo que la consorte Li Shu había estado copiando? ¿Había visto algo especialmente atractivo en la historia? Mao Mao ya había avisado a Jinshi sobre el libro. El texto que llevaba ahora era una copia que había hecho en el transcurso de una sola noche. No tenía ilustraciones, pero atado con un simple cordel, tenía cierto parecido con un libro de verdad. Había contado con la ayuda de Cho-Oh, así que el papel no estaba exactamente igualado y el producto entero tenía, bueno, llamémosle carácter. «Te dije que haría fotos», había dicho Cho-Oh. «Tal vez la próxima vez. Intenta cortar el papel recto, ¿quieres?». Se había pasado todo el tiempo en discusiones de ese tipo. Mientras tanto, por mucho que esperara, los asuntos que rodeaban a la consorte Li Shu no parecían progresar. De hecho, nada parecía estar sucediendo. Sin embargo, recibió noticias de Lahan. Le dijo que pronto se reuniría con Occidente y le preguntó si quería participar. Occidente era presumiblemente la enviada de los cabellos dorados, la que les había plantado la audaz disyuntiva entre ayuda material y asilo político. Lahan y la enviada ya habían tenido una discusión, pero él afirmaba que nunca se había resuelto nada. Mao Mao había estado allí, pero con toda la charla sobre política y negocios, no había podido contribuir mucho más allá de calentar una silla más. De ahí que declinara esta nueva invitación. ¿Y si el excéntrico estratega se enteraba e intentaba asomar la cabeza? Por supuesto, se rumoreaba que estos días estaba ocupado escribiendo una especie de libro sobre el Go. Cuando necesitaba un respiro, en vez de eso, iba a causar problemas a la consulta médica. Debería hacer su maldito trabajo, pensó Mao Mao. Se le ocurrió que, al menos en tiempos de paz, el trabajo podría ir mejor para la gente del monstruo si él no estuviera presente. Pero cuando él estaba en su despacho, Mao Mao sabía que estaba a salvo, así que deseaba que se quedara allí. Además, se sentía mal por el personal médico que tenía que sufrir sus incursiones periódicas. Últimamente no ha tenido mucho trabajo, dijo Mao Mao con un gran suspiro. A veces se dedicaba a hacer reservas de los medicamentos que necesitaba con regularidad, pero últimamente había escaseado la oportunidad de probar fármacos inusuales o inventar nuevos brebajes. A menudo tenía que dejar la tienda en otras manos porque la llamaban para realizar tareas que estaban francamente fuera de su ámbito laboral, lo que había dejado su vocación principal un poco estancada. No ayudaba el hecho de que aún tuviera que enseñar a Sazen mientras elaboraba la mayoría de sus medicinas. Solo quería probar alguna bebida inusual de vez en cuando, mezclar un nuevo fármaco y averiguar qué hacía. Había estado probando las medicinas que había comprado en la capital occidental, pero se preguntaba si no habría algo más inusual, más interesante. Encima del botiquín había 3 pequeñas macetas para plantas, de una de las cuales brotaba un brote verde del tamaño de la punta de un dedo. Allí había plantado las semillas del cactus, procediendo a un clima seco, así que no las regaba mucho. Tenía la sensación de que, cuando crecieran, podría tener todo tipo de usos, pero pensar que pasarían años antes de que tuvieran la oportunidad de descubrirlos era suficiente para hacerla desfallecer. A lo mejor tengo suerte y encuentro un hígado de pez globo en el suelo o algo así, pensó distraídamente mirando las macetas.
La puerta sonó y ella levantó la vista, preguntándose quién sería, para descubrir que el visitante había dejado caer algo a sus pies, algo envuelto en tela. Parecía una rama. Mao Mao alargó la mano con los ojos brillantes. Era la cornamenta de un ciervo, y no solo eso, aún estaba blanda. Una cornamenta que había estado en proceso de crecimiento, no una que simplemente se había calcificado y caído cuando al ciervo le creció una nueva. Medía casi un shaku de largo y ella sabía exactamente lo que era. ¡Una cornamenta de terciopelo!, exclamó. Era la cornamenta recién crecida de un ciervo. Esa frescura era lo importante a la hora de venderlas. Se recolectaban a primera hora de la primavera y las puntas eran un producto especialmente apreciado y caro. Sí, la punta se adjuntó a este. Era bastante larga, pero a juzgar por la suavidad y la forma en la que estaba cubierta de pelusa, todavía poseía mucha potencia medicinal. El brillo de los ojos de Mao Mao iba acompañado de un hilo de baba que le colgaba de la boca. Los vendedores ambulantes intentaban de vez en cuando vender cornamenta de terciopelo, pero siempre era en polvo, y a pesar de su insistencia en que vendían solo los mejores productos, era obvio que se habían mezclado otras cosas aparte de la punta. Aún así, no faltaban clientes que, pensando que el producto tenía propiedades medicinales, querían una dosis antes de visitar a las cortesanas. Se decía que el medicamento era muy eficaz para los clientes masculinos. Imagínate cuánta medicina podía hacer con un cuerno de este tamaño. Primero, voy a necesitar agua hirviendo para matar los insectos y coagular la sangre, pensó, mirando con cariño su premio, cuando una gran mano se acercó desde un lado y envolvió el paño alrededor de la cornamenta, arrebatándosela. ¡Manos fuera! Mao Mao levantó la vista, con el disgusto patente en el rostro, para descubrir a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Llevaba una sonrisa que uno podría haber tomado fácilmente por la de una gentil ninfa celestial, pero la cicatriz que recorría su mejilla derecha demostraba que se trataba de algo más que de una belleza idealizada. Ha pasado bastante tiempo, amo Jinshi, dijo. Habían pasado casi 2 meses desde su regreso de la capital occidental, durante los cuales no se habían visto. Habían intercambiado algunas cartas, pero siempre sobre asuntos de negocios, y siempre era Basen o algún mensajero anónimo quien traía noticias de Jinshi al distrito del placer. Ella pensó que parece un poco más anguloso que antes. Quizá había adelgazado con el calor que hacía estos días. ¿Duermes bien?, le preguntó. A pesar de su desmesurada belleza, este noble era sorprendentemente dado a trabajar en exceso y con frecuencia parecía estar dando tumbos por la fatiga. ¿Eso es lo primero que me dices? ¿Y para qué extiendes la mano? Jinshi miraba la mano de Mao Mao y sonaba bastante exasperado. Sus dedos se negaban a soltar la cornamenta de terciopelo. Tenía el paquete firmemente agarrado e intentaba tirar de él hacia ella. Pensé que tal vez podría ser para mí, señor. Me atrevería a decir que por eso lo traje. Entonces, si me lo dieras, por favor. De alguna manera, ya no estoy seguro de querer. Una sentencia de muerte. Mao Mao agarró la tela con ambas manos y tiró. Jinshi sostuvo la cornamenta por encima de su cabeza burlonamente. Mao Mao rebotó arriba y abajo dando manotazos, pero él era un buen shaku más alto que ella y nunca iba a alcanzarla. ¡Hijo de! A pesar de su imprecatorio monólogo interno, en realidad se sintió algo reconfortada, pues era el mismo tipo de recompensa que Jinshi le había ofrecido siempre. De repente, sin embargo, sintió que se inclinaba en mitad del salto. Por un segundo, vio el techo, hasta que el rostro de Jinshi apareció sobre ella. Su amable sonrisa de un momento antes había desaparecido. En su lugar, una luz dura en sus ojos atravesó a Mao Mao como una espada. Justo en medio de su salto hacia la cornamenta, la había agarrado con la mano libre. Amo Jinshi, la cornamenta, por favor. De alguna manera era lo único que salía de su boca. Incluso se podría decir que si hubiera dicho otra cosa, no sería Mao Mao. Escucha lo que tengo que decir y luego lo pensaré. Por favor, cambia lo pensaré por te lo daré. Solo pensarlo era un compromiso demasiado ambiguo cuando se trataba de un superior social, y eso la preocupaba. No quería una oferta de la que él pudiera renegar en cualquier momento. Quería una garantía. Bien, te lo daré, pero escucha lo que tengo que decir. Si todo lo que tengo que hacer es escuchar, entonces está bien.
Él entrecerró los ojos, pero no protestó, lo que ella, en cierto modo unilateralmente, interpretó como un acuerdo. «Ya que estamos, ¿puedo pedirte que me dejes ir?», dijo. «Me niego». Nada de eso, así que iba a acabar oyéndole en esas condiciones, con la espalda apoyada en su rodilla. Pensé en buscar ayuda, pero la puerta y las ventanas estaban cerradas. Incluso si hubieran estado abiertas, los otros residentes de la casa Verdigris probablemente solo habrían mirado sonriendo, así que tal vez no habría importado. «Tal vez Cho-Oh nos descubra», pensó Mao Mao esperanzada, pero su maravilloso y adorable mocoso estaba fuera hoy, aprendiendo a dibujar con su profesor. Ukiyo o Sasen, quien estuviera libre, lo habrían llevado allí y luego lo recogerían. El hecho de que la madame lo permitiera parecía una prueba positiva de que creía que habría una forma de dar un buen uso a los dibujos de Cho-Oh en el futuro. Jinshi siguió mirando a Mao Mao con la expresión de bestia salvaje que podría morder en cualquier momento, pero al menos fue directo al grano. ¿Estás dispuesta a aceptar lo que te he propuesto? Para ser justos, en realidad nunca había propuesto nada, pero ni siquiera Mao Mao era tan tonta como para no darse cuenta de a qué se refería. La noche del banquete en la capital occidental, Jinshi le había contado a Mao Mao la verdadera razón por la que la había llevado. Bueno, de acuerdo, en realidad no se lo había dicho con tantas palabras, pero a ella le pareció correcto entender que pretendía casarse con ella. En la vida real, no era necesario estar locamente enamorado de alguien para casarse. Los poderosos solían casarse como parte de sus juegos de poder, e incluso los plebeyos podían casarse para mantenerse, como un granjero que simplemente necesitaba más manos para ayudar en el campo. Si ambas partes podían obtener algún beneficio de la unión, o al menos si una de ellas era del agrado de la otra, no tenían por qué sentir algo el uno por el otro. Mientras la pareja propuesta no fuera completamente desagradable, lo mejor sería simplemente aceptar, aunque tiene gustos extraños. Seguramente, Jinshi podría haber elegido a una mujer hermosa y noble. ¿Quién elegiría una mala hierba como la hacedora cuando estaba rodeado de peonias y rosas? Debía de haber alguien más adecuada para él que Mao Mao. Como la consorte Li Shu. Claro, en ese momento estaba bajo arresto por sospechas de infidelidad, pero mientras Jinshi supiera que era inocente, ¿dónde estaba el problema? La gente podía decir las cosas desagradables que quisieran, pero Jinshi no era de los que se las creían. Sin embargo, ahí estaba él, volviendo a insistir con un regalo. El siguiente acto de su pequeño drama, esperaba desesperadamente que no volviera a estrangularla. Esta vez podría terminar el trabajo. ¿Tanto me odias?, preguntó con su cara ahora menos parecida a la de un perro salvaje y más a la de un cachorro. Amor, odio. Algunos querían que el mundo fuera blanco o negro. ¿Por qué no le daba a ella la opción de una zona gris? Supongo que no te odio como tal, dijo. Puede que incluso piense bien de él. Ciertamente, veía a este noble de forma más positiva que cuando se conocieron. Jinshi frunció los labios, no muy satisfecho con esa respuesta evasiva. Tal vez esperaba que ella le dijera directamente que lo amaba, pero francamente, Mao Mao no estaba en condiciones de pronunciar esas palabras. Lo mejor que podía decir era que sentía cierto afecto por él. En cambio, dijo, el hongo oruga me hizo muy feliz. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Además, los besuares de buey fueron de gran ayuda. ¿Y qué más? Y quiero esa cornamenta de terciopelo. Alargó la mano para tomar el paquete que Jinshi había puesto en su espalda, pero él le plantó una palma en el vientre para impedir que se sentara y ella no pudo alcanzarlo. Pateó las piernas de pura frustración y esta vez él la agarró por el tobillo. Ella estaba tratando de decir qué podría estar planeando cuando él le rozó el dedo del pie con la punta del dedo meñique. Mao Mao se atragantó, retorciéndose. Los numerosos experimentos que había realizado a lo largo de su vida la habían hecho mucho menos sensible al dolor y las instrucciones de sus varias hermanas mayores también la habían insensibilizado a las cuestiones sexuales. Pero incluso Mao Mao tenía sus puntos débiles. El dorso del pie y también la espalda eran irremediablemente vulnerables a un suave roce de los dedos. Amo, Jinshi. Eso no es justo. ¿Justo? No sé a qué te refieres.
dijo y volvió a deslizar los dedos. ¿Cómo sabía hacer eso? ¿Cuándo se había descubierto su secreto? Porque Jinshi conocía el punto débil de Mao Mao. ¡Suéltame! ¡Estás sucio! Eres la única persona del lugar que parece preocupada por ello. Odiaba cómo fingía indiferencia. En serio, ¿cómo lo sabía? Solo unas pocas personas estaban al tanto de la vulnerabilidad de Mao Mao, la Madame Pairin y... Entonces pensó en la dama de compañía, siempre bajo control, en su primer arrebato de vejez, y sus ojos se abrieron de par en par. Suiren la había castigado una vez haciéndole cosquillas con un plumero, pero solo había estado bromeando y había parado enseguida. Mao Mao no creía haber delatado lo vulnerable que era en aquel punto. Y pensar que Suiren se había dado cuenta en ese breve encuentro era realmente aterradora. Apretó los dientes y se retorció. Apretó los labios e intentando no emitir el más mínimo sonido, no lo consiguió. Los largos dedos abrieron paso hasta el arco de su pie, provocándole una sacudida, tras lo cual se dirigieron al otro talón. Las cosquillas siguieron avanzando antes de que pudiera acostumbrarse a ellas en un solo lugar, aterrizando en los dedos, la parte superior del pie, el tobillo e incluso la pantorrilla. Jinshi la miró con una sonrisa, totalmente en control de las cosas. Pareció saborear el espectáculo de Mao Mao, que se agitaba como un pez a pesar de sus esfuerzos por controlarse. En tono burlón, le rozó la punta del pie, que ahora estaba arqueado como un arco. Nunca había imaginado que se vengaría así de la última vez. Finalmente, incapaz de aguantarse más, se echó a reír. El libro que Mao Mao había estado copiando sobre el escritorio cayó al suelo. Pensando por fin, tal vez, que había ido demasiado lejos, Jinshi la soltó. Mao Mao controló su respiración, se alisó la túnica y se secó las lágrimas que habían brotado de sus ojos. Al oír eso, Jinshi tragó saliva. Parecía confundido y no la miró a los ojos. Su mirada se posó en el libro que recogió. ¿Lo ha leído alguna vez, amo Jinshi? Lo he hecho. ¿Qué te ha parecido? En el rostro de Jinshi se dibujó una sonrisa irónica. Pareció pensar lo mismo que Mao Mao sobre el libro. Comprendía perfectamente lo que significaba para alguien de noble cuna dejar que sus actos fueran dictados por sus propios impulsos románticos. De no ser así, no podría haber trabajado en el palacio posterior todos esos años. Creo que debe haber habido alguna otra manera. Hablar así podría hacer que te despreciaran todas las mujeres del mundo, aunque supongo que eso te incluye. La juventud impaciente daba lugar a la pasión ardiente, y el amor que terminaba en dolor se contaba como hermoso por ser trágico. El texto decía que la joven protagonista de la historia tenía 13 años, pero dado a que se trataba de una traducción occidental, probablemente tendría 14 o 15, según la cuenta utilizada en Lee, donde una persona envejecía un año al principio de cada año. Sin embargo, seguía siendo joven, lo suficiente como para dejarse llevar por sus pasiones, por lo que era imposible descartar la historia sin más. Mao Mao nunca habría hecho algo así. A esa edad ya habría sido adoctrinada a fondo en el pensamiento del distrito del placer, y Jinshi ya se habría establecido en el palacio posterior. Habían pasado esa edad tan impresionable en entornos que eran, a su manera, muy similares. Me pregunto si habría sido capaz de cosas así de haber crecido en otro lugar, dijo Jinshi, y Mao Mao pudo darse cuenta de que hablaba con el corazón. No podía negar que podía ser cierto, pero en definitiva era solo una posibilidad, un caso hipotético. En lugar de responder, murmuró: no quiero ser un enemigo. Jinshi la miró de reojo como preguntándole de quién era enemiga. De la emperatriz Gyokuyo, dijo. ¿Entendería Jinshi lo que estaba diciendo? Si no, estaba bien, pensó Mao Mao. Había cosas que ni siquiera él sabía. Tú... Parecía a punto de preguntarle algo más cuando un caballo relinchó afuera. Se oyeron pasos apresurados y luego alguien gritó: ¡Amo Jinka! Era un nombre que había utilizado antes cuando visitaba el distrito del placer y que a menudo asumía. Jinshi frunció el ceño, preguntándose qué sería esta vez, y abrió la puerta. Había un hombre de pie, sin aliento, uno de los criados que solían acompañar a Jinshi, y Basen. «Perdone, señor», dijo arrodillándose una vez y acercándose un paso. Miró a su alrededor. Parecía que no quería que Mao Mao oyera lo que tenía que decir. «Es sobre el asunto de la flor blanca». Entonces, ella es más que bienvenida a oírlo.
dijo Jinshi. Mao Mao puso cara de asombro ante la palabra clave, pero el criado disipó rápidamente su confusión. La consorte Li Shu ha escapado de su habitación en la torre y se encuentra en el piso más alto, dijo con el rostro convertido en una máscara de horror. Hagamos un rápido viaje al pasado. El aroma agridulce flotaba por la habitación. Li Shu estaba sentada en un rincón, apoyada en su pecho, envuelta en su manta. ¿Ha olido un poco raro por aquí últimamente?, preguntó Kanan, pero Li Shu negó con la cabeza. La tubería no sobresalía del techo. Sotei, con quien Li Shu había estado hablando hasta hace unos momentos, se había retirado al oír los pasos de Kanan. Kanan había echado un vistazo al deteriorado techo y había dicho que llamaría a alguien para que lo reparara, pero Li Shu le había instado a que no lo hiciera. No quería que ningún extraño entrara en la habitación y, de todos modos, todo el lugar se estaba cayendo a pedazos. Arreglar ese trozo del techo no cambiaría nada. Afortunadamente, Kanan cedió. Lady Li Shu, su comida está lista. Li Shu pudo oír el ruido de la bandeja al ser depositada, pero sabía que solo había sopa fría en la mesa. A veces, la ración de guarnición también era escasa. Al principio, incluso esperaba con impaciencia esta pobre comida, pero últimamente ya no le importaba. Se obligaba a comer la mitad porque Kanan estaba mirando, pero hasta eso le costaba. Tal vez fuera porque pasaba todo el día, todos los días, encerrada en esa habitación, con menos cosas que hacer que el palacio posterior. No se acurruque en un rincón, colóquese donde haya luz, dijo Kanan. Aquí no había luz, había una ventana en la otra habitación que daba al pasillo, lo que podría decirse que era un poquito mejor que la habitación en la que estaba Li Shu ahora mismo, pero eso era todo. Podía salir al pasillo y caminar de una escalera a la otra, pero eso no significaba mucho. Li Shu se levantó tambaleante, el cansancio era terrible. Se sentó en la silla y sumergió la cuchara en el viscoso y pegajoso arroz con leche. Esa era toda su comida, con una pizca de sal apenas perceptible. Pensó que un poco de vinagre negro ayudaría, pero no había. Lo siento mucho, milady. Debo haberlo olvidado, dijo Kanan, con una profunda reverencia. Su disculpa parecía sincera, pero Li Shu no podía evitar darse cuenta de que llevaba una túnica diferente a la que llevaba cuando se había marchado. ¿Cuánto tiempo había tardado Li Shu en darse cuenta de que Kanan se cambiaba de ropa cada vez que iba por la comida de Li Shu? La nueva túnica tenía un aspecto y un estampado similares a los del anterior, como si Kanan esperara que Li Shu no notara la diferencia. Sin embargo, Li Shu desconfiaba cada vez más de ella. Li Shu se encontraba en esa situación por culpa de un libro que una criada le había dado para copiar. Sospechaba que había sido su antigua jefa de damas de compañía quien se lo había encargado. Ambas personas le habían servido fielmente. La propia Kanan había estado una vez entre las damas que se burlaban de Li Shu, pero había cambiado de opinión después de que alguien intentara envenenar a Li Shu en una fiesta en el jardín. Y era cierto que desde entonces había sido mucho más amable con su señora, hasta el punto de que Li Shu había insistido en que Kanan se convirtiera en su dama de compañía y no en una mera catadora. Pero, ¿realmente Kanan había hecho todo esto en beneficio de Li Shu? Cuando recién asumió el cargo de jefa de dama de compañía, Kanan tenía una autoridad mínima. Las otras damas de compañía a menudo simplemente le ignoraban. Sin embargo, se había mantenido firme y había hecho todo lo posible. O eso creía Li Shu, pero ¿era cierto? ¿No seguiría riéndose de Li Shu con las otras damas a sus espaldas? ¿No estaría fingiendo simpatías solo para volver e informar de lo que había oído en secreto para divertir a las demás? No podía ser cierto, ¿verdad? Si lo fuera, nunca habría seguido a Li Shu hasta esta torre. Intentó desesperadamente alejar esos pensamientos, pero no la dejaban en paz. En lugar de sacudir la cabeza, se llevó la cuchara a la boca y mordió algo duro. Escupió en el paño y encontró arroz, restos de sangre y un guijarro del tamaño de la punta de un dedo. ¡Lady Li Shu!, dijo Kanan, mirándola con preocupación. Quizá había caído arena en la comida por accidente, pero era demasiado grande para ser un grano de arena. Incapaz de enfocar la vista, Li Shu removió el arroz con su cuchara. 2, 3, 4. Vio demasiadas piedras en el fondo del cuenco como para considerarlo un accidente. «Iré por un cuenco nuevo ahora mismo», dijo Kanan y alcanzó el congi, pero Li Shu la detuvo. «No lo quiero». Ni siquiera tenía apetito. No quería tragarse más sopa de arroz fría y asquerosa. Lady Li Shu. ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero!
Li Shu sacudió la cabeza furiosamente y barrió la comida de la mesa. El cuenco y la bandeja cayeron al suelo con estrépito. La sopa y la guarnición volaron por todas partes. Li Shu se tiró del cabello y empezó a moquear. Comenzó a llorar lastimeramente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy yo? Despreciada por su padre, atormentada por su hermanastra, enviada 2 veces al palacio posterior como instrumento político. Todo eso había sido horrible, pero lo había soportado. Había pensado que si se callaba y hacía lo que le decían, su padre podría ser amable con ella. Esa esperanza se había desvanecido con los rumores de que era hija ilegítima. Resultó que era sangre de su padre, pero su actitud no había cambiado en absoluto. Así es, le carcomía. No podía soportar el hecho de que él fuera de una casa filial, mientras que la madre de Li Shu había sido de la familia principal. Por eso le enviaba a las damas de compañía más crueles. Tal vez él había estado detrás de todos los problemas que ella había soportado hasta ese momento. Li Shu no estaba hecha para ser una alta consorte, pero allí estaba, y tenía que levantarse y dejarse comparar con las demás consortes, o intentar encogerse tanto como para ser invisible. Esas eran sus únicas opciones. En la fiesta del jardín, su padre ni siquiera había intentado hablar con ella. Si no la había querido, ¿por qué la había tenido? ¿Disfrutaba viendo a Li Shu sufrir en su limbo? Tal vez todos lo hicieron. Su padre, su hermanastra, sus damas de compañía, la criada, Kanan, todos ellos. Con un sobresalto, Li Shu se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba desordenado. El cuenco de arroz estaba roto, la mesa volcada y su silla había caído al suelo. Todo lo que no estaba clavado estaba en el suelo. Y Kanan estaba en un rincón, ocultando su rostro con las manos cubiertas de granos de arroz. Un plato yacía destrozado a sus pies. ¿Se lo había tirado Li Shu? Había una fina línea roja en la mejilla de Kanan, y su expresión mientras trataba de calibrar a Li Shu era de terror. Li Shu sintió que se le helaba la sangre. Nunca había querido hacer esto. Sin embargo, era la única que podía haber puesto la habitación patas arriba de esta manera. Su mente se quedó en blanco y empezó a sudar copiosamente. Ve, Lady Li Shu. Vete de aquí, por favor. Y no vuelvas. Se arrimó contra la pared, con fuerza, dio un pisotón y gritó. No quería hacerlo, pero era lo único que saldría de su boca. Lo siento mucho, dijo Kanan. Iré a cambiarme. Miró con tristeza alrededor de la habitación revuelta y luego se fue. Cuando los pasos de Kanan desaparecieron, Li Shu se hundió en el suelo. Sus ojos se nublaron de lágrimas al mirar al techo. Ella no quería hacer esto, así que, ¿por qué lo había hecho? Sentía la necesidad de atacar a alguien para no ser atacada de nuevo, y en su ansiedad había arremetido contra Kanan. La cara de Li Shu debía de estar hecho un desastre. Le entraron ganas de sollozar, pero si se ponía a llorar, podría venir alguien. En vez de eso, se abrazó las rodillas con fuerza. ¿Li Shu? ¡Li Shu! Llegó la voz desde la habitación contigua. La tubería estaba asomando por el techo y Sotei estaba hablando con ella. Con sus oídos, ella debe haber oído todo el intercambio humillante. ¿Qué está pasando? Parece que tu dama de compañía se ha ido. No es nada, dijo Li Shu sentándose de nuevo junto a la cómoda. El olor agridulce la tranquilizó y la voz apagada de Sotei calmó su ansiedad. Se preguntó quién era Sotei. Tengo una idea, Li Shu. Y eso sería... Pronto cambiarán la guardia. ¿No quieres subir? Su voz era dulce, agradable. En cualquier otro momento, Li Shu habría dudado sobre la decisión y luego la habría rechazado. Pero ahora, ella no albergaba duda alguna. No tenía ninguna razón para no aceptar la sugerencia de Sotei. Li Shu pegó la oreja a la puerta y escuchó los pasos. Escuchó cómo bajaban desde arriba, pasaban y seguían bajando. Oyó el latido de su propio corazón, tan fuerte que temió que el guardia que pasaba por allí lo notara. Intentó no respirar. No era como si el guardia fuera a pensar que algo era inusual si escuchaba un sonido en ese momento, pero lo que Li Shu estaba a punto de intentar la tenía en un estado de ansiedad absoluta. Oyó los pasos llegar al pie de la escalera. Oyó una puerta abrirse y cerrarse, intentando frenar la aceleración de su corazón. Li Shu salió por la puerta. Dio un paso lento hacia el pasillo. Llevaba los zapatos en la mano para que no la delataran. Subió las escaleras paso a paso y abrió la puerta, muy despacio para que no hiciera ruido. La siguiente planta estaba aún peor que la de Li Shu. Al menos sus aposentos habían sido barridos, pero este nivel parecía plagado de polvo.
Se puso los zapatos y miró a su alrededor. Había varias habitaciones en esta planta, pero solo una de ellas tenía la puerta abierta. Li Shu, que seguía luchando contra sus pulsaciones, llamó a la puerta. ¿Sotei? No parecía haber respuesta. Li Shu acababa de darse la vuelta, pensando que debía de haberse equivocado de habitación, cuando algo la envolvió por detrás. Bienvenida a mi humilde morada. La voz de una joven ya no amortiguada sonó en el oído de Li Shu. La mano que la había agarrado era delicada y pálida, surcada de venas azules. No puedo decirte cuánto tiempo he estado esperando. Tenía el mismo olor único, dulce y amargo a la vez, el mismo que había llegado hasta Li Shu a través del techo. ¿Sotei? Volvió a preguntar Li Shu, sintiendo la piel de gallina en el cuello. Sotei parecía apoyar la barbilla en la cabeza de Li Shu y algo le hacía cosquillas en la nuca. Era un manojo blanco, los mejores hilos de seda, una borla para algo, tal vez. Tienes una piel muy bonita, Li Shu, un color bueno y sano, pero no bronceado por el sol. La punta del dedo de Sotei se deslizó por la mejilla de Li Shu. Y este precioso cabello negro. Tienes a alguien que se preocupa lo suficiente como para peinártelo, incluso en un lugar como este. ¡Qué envidia! Oh, pero un comedor desordenado, ¿no? Tienes un grano de arroz aquí. Sus delicados dedos arrancaron el grano de arroz que estaba pegado en el cabello de Li Shu, lentamente, casi como si lo estuviera raspando, y luego lo dejó caer al suelo. Tenía los dedos enrojecidos, como quemaduras que acababan de curarse. Lo siento mucho por ti, dijo Sotei. Mamá muerta cuando aún eras un bebé, utilizada como herramienta política prácticamente desde que podías andar, rechazada por tu familia, burlada por tus propias damas de compañía. Sí, esa era la historia de Li Shu. De verdad, es una pena. Nadie te entiende. ¿Por qué supones que siempre eres la víctima? La suave voz y el aroma envolvieron a Li Shu. Podía sentir el calor corporal de la piel pálida. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió a otra persona tan cerca de ella, al punto de pensar que podría derretirse. Todos son terribles contigo. No eres más que dulce y amable, y lo único que hacen es intimidarte y convertir tu vida en una pesadilla. Li Shu, casi derritiéndose en el dulce olor, asintió las palabras de Sotei. Sí, es cierto, siempre la estaban acosando, ignorándola, utilizándola. ¿Qué había hecho mal Li Shu? Desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Una pregunta a medias vagó por la mente confusa de Li Shu. Se preguntaba cuándo le había hablado a Sotei de su padre. Todos te dejaron sola, comiendo comida fría, en una habitación lúgubre. Increíble. ¿Cuándo había mencionado que la comida estaba fría? Se le ocurrió la pregunta, pero no conseguía que su cerebro funcionara. Sin embargo, sintió que el abrazo de Sotei se aflojaba y consiguió darse la vuelta para enfrentarse por fin a alguien a quien hasta ese momento solo conocía como una voz. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? La chica que sonreía ante Li Shu era de un color que nunca había visto. Era hermosa, a su manera. Su figura era como la de un melocotón, sus labios carnosos y rojos como cerezas, pero su piel parecía incolora. La gente del oeste tenía la piel pálida, pero esta era mucho más pálida que eso. Li Shu nunca podría haber conseguido que su piel fuera tan blanca, por mucho que se maquillara con polvos blancos. El cabello de Sotei también era como el de una anciana. Era el cabello que Li Shu había tomado por una borla. El cabello que corría recto por su espalda. ¿Te parezco extraña?, preguntó Sotei. Sus cejas, lentamente fruncidas, también eran blancas, y sus ojos eran rojos como rubíes. De camino a la capital occidental, Li Shu había oído rumores de que había una mujer parecida a uno de los inmortales míticos que causaba problemas en todas las regiones y hacía bailar a los poderosos de la capital en la palma de su mano. ¿Es usted la Dama Blanca? Así que sabes de mí. Entonces, somos iguales. Sotei hizo girar el cabello de Li Shu alrededor de la punta de su dedo. Porque yo también sé de ti. Solo que nunca pensé que nos encontraríamos en el mismo lugar. Sonrió y tiró del cabello de Li Shu.
este cabello negro me da envidia. Li Shu no podía hablar. Y tu piel sana. Puede salir al sol y no se inflama ni se quema. Li Shu seguía en silencio. Ni siquiera soporto la luz de una ventana. ¿Te quejabas de la penumbra, Li Shu? ¿De la oscuridad? Esos rincones sombríos son los únicos en los que puedo sobrevivir. Sotei tenía los ojos entrecerrados y miraba fijamente a Li Shu. Tengo algo que decirte. Todo el tormento que te han infligido. No puedes culpar a nadie por ello. Es culpa tuya. Unos dedos delgados danzaron por la mejilla de Li Shu, con las ásperas yemas arañando su piel. Nunca tuviste que pasar hambre mientras crecías y te ponías todas tus bonitas ropas sin rechistar, pero te quedabas sentada sin hacer nada. ¿Verdad, Li Shu? Deberías saber que si no puedes protegerte, serás un objetivo. Ahora, los dedos le pellizcaban la mejilla, clavándose en su piel, hasta que las uñas dejaban arañazos. Me da asco mirarte. Sotei frunció el ceño, con una expresión de desprecio tan brutal como sus palabras. Li Shu se encogió sobre sí misma. Me da asco solo verte ahí. La fría mirada de Sotei hizo que a Li Shu le diera un vuelco en el corazón. Le recordó tantas miradas que había visto antes, la de su padre, la de su hermanastra, las de sus damas de compañía. Los dientes de Li Shu empezaron a castañar. Sintió como si fuera a ser absorbida por esos ojos rojos, por encima de ella. Oyó correteos como de insectos. Le parecieron las voces de las criadas y los sirvientes que hablaban de ella y la condenaban a sus espaldas. ¡No! ¡Para! Li Shu negó con la cabeza. Se llevó una mano a la mejilla, que debía de tener marcas rojas de arañazos, y miró a Sotei con miedo en los ojos. Sotei torció los labios. Vete enferma. Es como mirar a mi antigua yo. Li Shu ya no tenía esperanzas de entender de qué hablaba Sotei. Empezó a correr, desesperada por salir de allí. Corrió por el pasillo decadente y subió las escaleras. Como Sotei le había dicho, la puerta del piso siguiente no estaba cerrada. Li Shu siguió corriendo, cada vez más alto. Perdió la cuenta de cuántos pisos había subido. El dobladillo de su túnica estaba sucio y el crujido de las tablas del suelo era ensordecedor. Vio una puerta que no era como las demás. Para empezar, tenía cerradura, pero se estaba pudriendo. Li Shu agarró el picaporte. La puerta era algo pesada, pero la abrió y se encontró con un cielo plomizo. Sin duda, los gobernantes del pasado, que contemplaban toda la capital desde este mirador con una copa de vino en la mano, habían creído que su gloria duraría para siempre. Era un balcón, aunque uno devastado por la exposición a los elementos. Li Shu dio un paso experimental y comprobó que la madera gemía débilmente bajo sus pies. Normalmente se habría quedado paralizada por el miedo, pero ahora avanzaba, paso a paso. La barandilla estaba igualmente deteriorada. Toda la pintura se había descascarillado. El viento soplaba, le azotaba las mejillas y le despeinaba el cabello. Li Shu podía ver pájaros volando, parecían tan libres. Extendió la mano hacia ellos, pero por supuesto no pudo alcanzarlos. Se miró la mano que se agarraba inútilmente al cielo. Capítulo 16. Basen y Li Shu. Cuando Mao Mao y Jinshi recibieron la noticia, se apresuraron a llegar a la torre a caballo. No hubo tiempo de conseguir un carruaje. En su lugar, tomaron la montura en la que había llegado el mensajero, con Jinshi a las riendas. Mao Mao no se molestó en pedirle permiso mientras saltaba detrás de él. Solo dijo, iremos rápido, no te caigas. Ella lo tomó como un visto bueno, apoyó la cara en su espalda, que olía a perfume, y se sostuvo intentando mantenerse erguida. Cuando llegaron al palacio, Jinshi se quitó la máscara a regañadientes, incluso para mostrar las insignias de su cargo. El caballo ni siquiera minoró la marcha mientras se dirigían a la torre donde estaba confinada la consorte Li Shu. Delante de la pagoda ya se habían congregado una multitud. Además de los guardias, había burócratas y damas de la corte boquiabiertos, enfrentados a soldados que insistían en que se mantuvieran atrás. En cuanto las damas de la corte se fijaron en Jinshi, se sonrojaron furiosamente hasta que vieron a Mao Mao y pusieron cara de indignación, pero Mao Mao y Jinshi las ignoraron. No había tiempo para complacerlas. Pudieron ver a una mujer en el piso superior de la pagoda, una joven que miraba a lo lejos con el cabello revuelto. Era la consorte Li Shu. Mao Mao no podía distinguir lo que hacía. Parecía estar intentando agarrar algo, extendiendo una mano hacia el cielo. ¿Qué hace ahí arriba?
pensó Mao Mao. El edificio era tan viejo que crujía bajo los pies. Mao Mao no podía creer que la tímida consorte hubiera salido hasta el último piso por voluntad propia. Sin embargo, estaba demasiado lejos para distinguir su expresión o adivinar qué intentaba hacer exactamente. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar!, gritó una voz familiar. Mao Mao se dio cuenta de que la mujer retenida por los guardias era la principal dama de compañía de Li Shu. Estiraba los brazos todo lo que podía, como si fuera capaz de alcanzar la puerta de la torre, pero los guardias no se lo permitían. ¡Lady Li Shu! La ropa de la mujer estaba cubierta de barro. Era extraño. No parecía que hubiera llegado allí cuando los guardias la habían detenido. Casi parecía que alguien le hubiera tirado un pastel de barro. Pero la jefa de las damas de compañía no era la única cara conocida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la consorte Li Shu ahí arriba? Basen se apresuró sin aliento. Él también debía de haber oído la noticia. Quizá estaba haciendo ejercicio cuando le llegó la noticia, porque vestía lo que parecía un uniforme de entrenamiento de artes marciales en lugar de su habitual atuendo oficial. La adición de un joven gritón a la aterrorizada dama de compañía no hizo sino aumentar la confusión general. Ahora los guardias tenían que vérselas con Basen, que se empeñaba en entrar en la pagoda. Intentaron hacerle retroceder, pero se vieron arrastrados. La infame fuerza. Mao Mao lo había aprendido de primera mano en la capital occidental, pero intuía que aquí había algo más que simple poder físico. Sin embargo, no podía pensar en ello ahora. Tenían que averiguar qué hacer con la consorte Li Shu. ¡Cálmense!, sonó una voz clara y hermosa. Basen y la dama de compañía se detuvieron y miraron a su dueño, Jinshi. Este pasó las riendas de su caballo a uno de los soldados y luego se agarró a los dos. Iré yo. Pero... tartamudeó la dama de compañía. He dicho que iré. La expresión de Jinshi no admitía discusión. La dama de compañía se hundió en el suelo. Tenía una línea roja en la cara y granos de arroz en el cabello. ¿Alguien la estaba acosando?, se preguntó Mao Mao. No era imposible. No hacía falta estar en el palacio posterior para encontrar mucha gente desagradable. Con la noticia de que su señora estaba bajo arresto por sospechas de infidelidad, no sería de extrañar que la jefa de las damas de compañía también sufriera algunas represalias. Por lo que Mao Mao pudo ver, esta mujer era la única dama que acompañaba a Li Shu, así que debía de haber estado atendiendo a la consorte todo este tiempo, ella sola, sin nadie que la ayudara. Al principio, Mao Mao no la había tomado más que por una degustadora de comida particularmente desagradable. Le sorprendía lo mucho que podía cambiar la gente. ¿Por qué dejaste sola a la consorte? ¿Ibas a buscarle la comida?, preguntó Jinshi. No había amabilidad en su voz, pero tampoco su tono era frío. Su conducta ecuánime pareció ayudar a la dama de compañía a controlarse. Últimamente mi señora ha estado muy deprimida. Parecía débil, quizá porque no puede salir de sus aposentos y no tiene forma de respirar aire fresco. Creo que hoy ha llegado al límite. Me ha expulsado de su habitación. Parece que no se fía de nadie. ¿Así que te fuiste hasta que se controló? Sí, señor. Necesitaba cambiarme, aunque ahora parece que tendré que volver a hacerlo. Se miró la falda sucia. Jinshi asintió y se dirigió hacia la puerta. Voy contigo, dijo Basen y empezó a ir tras él, pero el otro hombre solo le miró. No hay necesidad de que vengas, no es tu trabajo. Basen frunció el ceño y apretó los puños. No se equivoca, pensó Mao Mao. A diferencia de Jinshi, que conocía personalmente a la consorte Li Shu por trabajar en el palacio posterior, Basen se había limitado a acompañarla en su viaje hacia el oeste. Por mucho que sintiera algo por ella, tratar con ella no era asunto suyo. Pero empezó a decir con cara de dolor. Eres mi ayudante. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Basen no dijo nada. Plantéate el peor escenario posible y prepárate para él. Eres el único que puede. Con eso, Jinshi desapareció en la torre. ¿Realmente confía en este tipo? No sabía si Jinshi estaba tomando la mejor decisión o no, pero sabía que era una decisión difícil. Y también veía que tenía que hacer lo que pudiera para ayudar. Basen se quedó pensativo un momento, luego llamó a uno de los oficiales y empezó a dar instrucciones. Creyó que había dicho algo sobre reunir todas las mantas y colchones que pudieran encontrar, pero Li Shu estaba demasiado arriba para que eso sirviera de algo. Mientras tanto, Mao Mao hizo lo que solo Mao Mao podía hacer. ¿Mostró la consorte Li Shu algún otro comportamiento inusual?, preguntó, frotando la espalda de la dama de compañía. Mao Mao había observado el arañazo en la mejilla de la mujer y se preguntó si Li Shu
habría tenido algún tipo de ataque. Normalmente era muy dócil, pero si sentía tan paranoica, no habría sido sorprendente. No sé si diría inusual, pero últimamente parecía especialmente interesada en el techo. Creo que le molestaba algún agujero en la carpintería. ¿Estaba pensando en algo del piso de arriba? ¿Explicaría eso por qué había subido al último piso? Creo que había alguien en el nivel superior al nuestro. A veces había un olor extraño en nuestra habitación y creo que venía de ahí arriba. ¿Un olor extraño? Sí, era como perfume, pero no era nada que hubiera olido antes. No me gustaba mucho, pero parecía agradar a la consorte. Pasaba mucho tiempo sentada donde más se notaba. Mao Mao ladeó la cabeza y esta vez se dirigió a uno de los guardias. ¿Había alguien más en esa torre?, preguntó. Los guardias se miraron entre sí con cara de asombro. Sus caras comunicaban que sabían algo, pero no podían decir qué. ¿Había alguien más?, preguntó Mao Mao, pero la respuesta llegó de una fuente inesperada. Hay. Un hombre con gafas, ábaco y cabello despeinado se acercó trotando a la conversación. Aunque pedí que si metían a alguien más en esa torre, mantuvieran a ambas personas lo más alejadas posible. Era Lahan, con una reprimenda implícita para los guardias. Disculpa, señor, la torre es vieja. Los pisos superiores no parecían estar en un estado utilizable. Bueno, ciertamente no pensé que nadie más terminaría allí. Y definitivamente no una consorte. ¿De qué estás hablando?, dijo Mao Mao. Solo lo que pedí que se hiciera para que no se convirtiera en un incidente diplomático. ¿Incidente diplomático? Mao Mao no lo entendió en absoluto. ¿Qué tenía eso que ver? Te dije que deberías haber venido a mi encuentro con esa belleza occidental. Ella me pidió esto. ¿Esa belleza occidental tuya? ¿Te refieres al enviado especial? Baja la voz, dijo Lahan, tapándole la boca a Mao Mao con una mano. Los guardias no parecían haberlo oído, pero la dama de compañía de Li Shu reaccionó. ¿La enviada especial? Sí, eso me recuerda. ¿Qué pasa?, preguntó Mao Mao. Me preguntaste si había pasado algo inusual con Lady Li Shu y acabo de recordar. ¿Sí? ¿Qué? Mao Mao agarró a la mujer por los hombros, casi zarandeándola. Una de las damas de compañía soltó un pájaro blanco que conseguimos de la enviada. ¿Un pájaro? ¿Qué ha pasado con el espejo? Mao Mao había tenido la impresión de que los enviados habían regalado grandes espejos a cada una de las altas consortes. ¿Acaso Li Shu no había recibido uno? Recibimos un espejo, pero a la consorte Li Shu también le dieron un par de aves de apareamiento por ser la más joven. Los enviados pensaron que quizás se sentiría sola tan lejos de sus padres. ¿Y pensaron que los pájaros ayudarían? Supongo que sí, pero Lady Li Shu empieza a estornudar cada vez que toca el pelaje o las plumas de un animal, así que no los veía mucho. Se sentía mal por no poder cuidarlos adecuadamente y se los dio a una de las criadas. Al tiempo, mientras Lady Li Shu estaba fuera, la mujer soltó al pájaro. De hecho, me temo que dejó ir a los dos. ¿Los pájaros? ¿Los dejó ir? Mao Mao sintió que las piezas estaban a punto de encajar. Buscó desesperadamente en su memoria, tratando de averiguar por qué esto parecía tan importante. Podría ser... Estos pájaros no eran palomas, ¿verdad? Puede que lo fueran. En realidad, nunca los vi, así que no estoy segura, pero los oí arrullar, creo. Las palomas sabían cómo volver a sus casas. La página que Li Shu había copiado de la novela estaba enrollada como un cordel, y si se hubiera atado a la pata de una paloma, también había algo más. En el banquete para los enviados del verano pasado, ¿no había alguien hablando contigo? No una de las enviadas, sino uno de sus sirvientes. Ahora que lo mencionas, entre las damas de compañía, alguien había dicho algo así como: los caballeros del oeste son generosos y muy guapos. No puedo creer que me lo haya perdido, pensó Mao Mao. Estaba segura de que la caravana visitante había vendido el libro. Tenía sentido. Alguien del oeste habría podido hacerse con la traducción antes que los de la capital, pero los enviados habían venido al banquete específicamente para presentarse ante el emperador y su hermano menor. Por supuesto, primero sondearían a las mujeres del palacio, tratando de obtener toda la información que pudieran, y naturalmente irían tras la persona que pareciera más vulnerable. Si habían
decidido, durante su reconocimiento, que Lishu sería la consorte más fácil de manipular, eso explicaría sin duda por qué se habían fijado en ella después de eso. ¡Nos la han jugado! Debería haberse dado cuenta, sobre todo después de que uno de los enviados resultara estar involucrado con el clan Shi y se las hubiera arreglado para parecer perfectamente inocente al respecto. Pero no era el momento de lamentarse. Muy bien, Lahan. ¿Quién está en esa torre? En respuesta, Lahan se inclinó hacia Mao Mao y le susurró un nombre. Cuando ella lo oyó, inmediatamente le entró un sudor húmedo. La inmortal Blanca. De todas las personas que podrían haber sido, eso hizo que Mao Mao sintiera aún más curiosidad por el extraño olor que había entrado en los aposentos de la consorte. Con todo lo que la Dama Blanca sabía sobre drogas, era muy posible que hubiera mezclado algo en algún incienso que pudiera entorpecer el juicio de Lishu. Mao Mao pasó junto a Lahan y se dirigió a la torre. No vio ni rastro de Basen. Debía de haberse tomado al pie de la letra la advertencia de Jinshi de prepararse para lo peor. De todos modos, ahora no tenía tiempo de preocuparse por él. Tenía que ir a ver qué pasaba exactamente con la consorte Lishu. Se escabulló entre los sorprendidos guardias y entró en la torre. Pasillo, escaleras, pasillo, escaleras. La cabeza le daba vueltas. Solo supo que había llegado al último piso porque encontró allí a varios hombres. Jinshi estaba de pie frente a una puerta abierta, más allá del cual había un balcón donde Lishu estaba de pie, con los ojos desenfocados. Jinshi le hablaba con calma. El balcón se estaba cayendo a pedazos. Lishu era bastante ligera como para que pudiera sostenerse, pero si Jinshi intentaba salir por allí, su pie podría atravesar limpiamente el suelo. Obviamente, esperaba poder convencerla de que volviera al edificio, pero no parecía que la cosa fuera muy bien. No te muevas. Aléjate. Lishu estaba diciendo. ¿Qué estaba mirando? Movió un poco la cabeza con la cara contorsionada por el miedo. Un caballero hermoso y muy querido estaba de pie ante ella, y sin embargo, parecía tan agonizante como si contemplara un monstruo. Sus ojos estaban completamente ciegos a su belleza. Ella estaba viendo algo más, algo fantástico. Consorte, dijo Jinshi con suavidad, tratando de no alterarla aún más. Tenía la idea correcta. Si podía conseguir hablándola hasta que recuperara el sentido, quizá lo consiguiera. Mao Mao permaneció en silencio detrás de Jinshi. Sería arriesgado que el joven saliera al balcón. Si querían acercarse a Lishu, Mao Mao sería la mejor opción. Iré, dijo. Espera, dijo Jinshi, pero ella le apartó la mano. Francamente, no quería hacerlo. Y si su pie hacía un agujero en el suelo, ¿qué hacía la consorte aquí arriba? Esa era solo una de las muchas preguntas amargas que se le ocurrieron a Mao Mao. Pero, como una idiota, siguió adelante, sin importarle las consecuencias. Se había subido a este barco y lo iba a recorrer hasta el final. Un pensamiento crecía irresistiblemente en su mente. Ahora que había llegado tan lejos, iba a ayudar a la consorte Lishu. Consorte, dijo, Lady Aduo te está esperando. Fue una elección juiciosa. Mencionar a su familia aquí y ahora habría tenido casi con toda seguridad el efecto contrario al deseado. Y ni siquiera la presencia de Jinshi había hecho que Lishu volviera a ellos. En su lugar, Mao Mao invocó el nombre de la persona en la que la consorte más confiaba en ese momento. Su elección le valió un respingo a la consorte. Lady Aduo. No parecía temer ese nombre. Sí, ella estará aquí pronto. Necesitas cambiarte antes de que llegue. Mao Mao tuvo cuidado de no decirle específicamente a Lishu que volviera con ellos. Solo necesitaba que la consorte se moviera hacia ella en el balcón, que mantuviese la calma y comenzara a moverse. Pero nunca es tan sencillo. Un aroma agridulce llegó a la nariz de Mao Mao. Algo pasó junto a ella sin que se oyeran sus pasos. Parecía tan parte del mundo natural que nadie reaccionó al principio. La Dama Blanca les pasó tan desapercibida como una brisa. Jinshi fue el primero en darse cuenta de su presencia. Se movió para interceptarla, pero... Se oyó una risa estridente y penetrante. Eso fue todo lo que hizo, reír. Con sus ojos rojos casi cerrados, su voz era como la de un animal salvaje. A Mao Mao se le puso la piel de gallina. Estiró la mano por reflejo hacia la consorte Lishu, pero llegó demasiado tarde. En su estado actual, la risa fue suficiente para agitar a Lishu. Se le torció la cara y cayó de espaldas contra la barandilla. Las carcajadas de la mujer debían de aterrorizarla. La podrida barandilla ni siquiera fue capaz de soportar el movimiento
modesto peso de Lishu, que cayó de espaldas al vacío. Mao se precipitó por el balcón, pero las tablas del suelo cedieron y ella también empezó a caer. Justo cuando esperaba sentir una ráfaga de viento contra su cuerpo, sintió una presión en el vientre. ¡No! Jinshi la atrapó en el último segundo. Él la atrapó, pero ella fue incapaz de atrapar a Lishu. La mano de Mao estaba vacía y Lishu había desaparecido. Así acabó todo. Lishu sonrió. Su cuerpo caía por el espacio. Pronto chocaría contra el suelo y entraría en un sueño del que nunca despertaría. Su entorno, que le había parecido tan borroso, de repente era nítido y claro. Pudo ver el balcón derrumbándose y a la boticaria, la que normalmente actuaba con tanta indiferencia. Le había parecido que alguien le hablaba. Debía de ser la boticaria. Lishu cayó, no querida por nadie, innecesaria, solo estorbaba, así que tal vez sería mejor que no estuviera. Ya no la ridiculizarían, ni se reirían de ella, ni la ignorarían. Nadie la miraría con crueldad en su sonrisa. Pero el viaje a tierra parecía estar durando mucho, tanto que se preguntó si realmente le habían crecido alas y había volado como un pájaro. No, mejor prescindir de esas fantasías. Solo hacían más difícil soportar la vuelta a la realidad. Cerró los ojos, preparándose para acoger el final, cuando oyó una voz. ¡Consorte! Le sonaba familiar. ¿De quién era? Sin quererlo, miró hacia la voz. Vio a un hombre de pie sobre los tejados de varios niveles. Había crecido, pero aún no lo suficiente como para tener barba o bigote. Las líneas sensibles de su rostro despertaron algo en su memoria. Era el joven que la había salvado del león en el banquete de la capital occidental. Nunca había tenido ocasión de agradecérselo. Lo había pensado varias veces, pero nunca lo había conseguido. Así que tenía la intención de enviarle una carta. Ahora que lo pensaba, se alegraba de no haberlo hecho. Se habría sentido mal si las feas sospechas que la rodeaban también le hubieran envuelto a él. Sin embargo, deseó, ahora que era demasiado tarde, haber podido decirle al menos lo agradecida que estaba. Abrió la boca. Él nunca podría oírla, pero pensó que al menos podría comunicarle esa simple palabra. Gracias. Pero antes de que pudiera mover los labios, el joven hizo algo increíble. Empezó a correr por el tejado. Las tejas viejas se rompían bajo sus pies y algunos trozos salían despedidos. A pesar del equilibrio o la falta de él, el joven saltó, voló por el aire y agarró a Lishu. ¿Qué hacía? Tal vez estaba un poco tocado de la cabeza. Después de todo, nadie podía sobrevivir a una caída desde esta altura. Ni siquiera un soldado entrenado. Y mucho menos uno que soportara el peso de una persona más. Sin embargo, abrazó con fuerza a Lishu. ¿Por qué iba a abrazarla? Aferrarse a una joven despreciable. No tenía sentido. Solo conduciría a la muerte de ambos. Deseó que no lo hiciera. ¿Por qué lo hacía? Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero el joven, aparentemente ajeno a cómo se sentía Lishu, sonrió torpemente. Y entonces se oyó un tremendo estruendo. La pierna izquierda del joven se enganchó en el tejado, pero solo durante un segundo, y luego volvieron a caer, con la pierna torcida en un ángulo extraño. Dijo Lishu, pero antes de que la palabra detente saliera de su boca, el joven había pateado el siguiente tejado con su pierna derecha, que aún funcionaba. La fuerza de la patada debió de ser inmensa, porque Lishu vio cómo se desprendían algunas tejas. Las hojas crujieron al caer entre las ramas. Lishu percibió el olor a follaje fresco. Se habían dejado caer entre los enormes árboles que rodeaban la torre. El joven sujetó a Lishu con una mano y se agarró a una rama con la otra. Sin embargo, el impulso combinado de ambas le frustró y perdió el agarre. Chasqueó su lengua mientras sus uñas se arrastraban por el lateral del tronco. Su caída se detuvo con otro gran golpe. Hubo impacto, pero no dolor. En realidad, Lishu no se había golpeado contra el suelo, sino que el joven estaba debajo de ella, protegiéndola, y debajo de él había una pila de colchones. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que parecía haber colchones por todas partes. Las dos piernas del joven estaban rotas, mientras que las uñas de su mano izquierda habían sido arrancadas y sus dedos sangraban. Y aunque pudieron caer sobre algunos colchones, no fue suficiente para evitar que el joven se hiciera daño en la espalda en el aterrizaje. Estaba hecho polvo, pero seguía luciendo la misma sonrisa torpe. ¿Por qué?, dijo Lishu. No fue capaz de formular la pregunta completa. ¿Por qué la había salvado? ¿Por qué no la había dejado morir? No sabía qué hacer con alguien que había maltratado su propio cuerpo para protegerla. La mano derecha del joven, la única parte de él que no estaba herida, temblaba por alguna razón. Se apartó lentamente, soltándola. ¿Está herido, milady?, preguntó. ¿Por qué? Seguía sin poder articular más palabras. Las lágrimas nublaron sus ojos y su visión se llenó del rostro borroso y sonriente del joven. ¿Te duele algo?, preguntó. No lloraba por eso,
sacudió la cabeza. Debo disculparme por presentarme ante usted en un estado tan sucio. Era una emergencia. No, eso no le importaba. Traté de tener cuidado de no usar demasiada fuerza. Sin embargo, si a pesar de todo te encuentras con moretones, no dudes en castigarme. Li Shu se quedó sin habla. ¿Cómo podía decir algo así? Su brazo alrededor de ella había sido poderoso y suave. ¿Cómo podría castigarle por eso? Un gemido se le escapó, provocando una mirada de alarma del joven. No debería preocuparse por ella. Debería estar pensando en su propio cuerpo roto. ¿Por qué te molestas en rescatarme? Finalmente, Li Shu preguntó. El emperador seguramente desecharía una consorte sospechosa de infidelidad. Era inútil que el joven arriesgara su propia vida para salvarla. No debes menospreciarte tanto. Salvarte lo valía todo. Por eso lo hice. Levantó su única mano buena y secó tímidamente las lágrimas de Li Shu. Quería que fueras feliz, eso era todo. Quizá incluso ese deseo era demasiada ambición para un simple soldado. Otra vez esa sonrisa. Li Shu torcía y abría la boca. Apenas llevaba maquillaje. Tenía los ojos hinchados y la cara muy roja. La avergonzaba que aquel joven la viera así, y su vergüenza solo hizo que lo que hizo a continuación fuera aún más embarazoso. Ella enterró la cara en su pecho. Li Shu, quiero decir, ¿consorte? El joven estaba prácticamente aterrorizado. Ella podía oír cómo su corazón latía con agitación en su pecho. Esto iba más allá de la vergüenza. Tenía que alejarse de él antes de que alguien los viera, o esta vez sería sospechosa de ser infiel con este joven. Normalmente, hacer algo tan descabellado le habría acelerado el corazón y le habría subido la sangre a la cabeza. Y en efecto, su pulso iba muy rápido, pero al mismo tiempo estaba tranquila, con la cara apoyada en el pecho del joven, que olía ligeramente a sudor, pero también a hojas frescas, a nuevo crecimiento. Li Shu deseaba fervientemente que este breve momento durara, aunque solo fuera un segundo más. Epílogo. Es una historia francamente ridícula, ¿verdad?, dijo Mao Mao, hojeando la tragedia romántica que les había llegado de algún país lejano. Jinshi acababa de devolverle su copia original. Bueno, su copia de la copia original. Estoy de acuerdo, dijo Jinshi, que había venido a devolver el libro. Se apoyó en una estantería, mirando al cielo por la ventana. El ambiente entre ellos era difícil de describir. Aunque ahora estaban solos, Jinshi no tenía nada de su reciente contundencia. Mao Mao sabía que comprendía que no era el momento para ello. La antigua consorte Li Shu iba a convertirse en monja de nuevo, por orden del propio emperador. Sospecho que su majestad tiene esto en mente desde hace tiempo, dijo Jinshi. La madre de Li Shu era una vieja conocida tanto del emperador como de Aduo. Su majestad debía considerar a Li Shu como algo parecido a una hija, por eso la había llamado al palacio interno, con la esperanza de que, de alguna manera... Sin embargo, el mundo nunca fue tan generoso y su intento de hacerla feliz fue contraproducente. Li Shu se vio acosada por su hermanastra y sus propias damas de honor, y finalmente, gracias a su posición como alta consorte, incluso se vio amenazada su vida. Encerrarle en la torre de la prisión había sido un acto de piedad por parte del emperador, un intento de protegerla del peligro real de un intento de asesinato. La antigua dama de compañía de Li Shu había estado, en términos sencillos, tratando de conseguirse una nueva señora. Lo más probable es que ya hubiera estado en contacto con el emisario de Occidente, a través de las palomas, porque sentía que no podía esperar a ascender más en el mundo bajo Li Shu. La carta de amor había estado entre sus comunicaciones. El hecho de que Li Shu hubiera acabado encarcelada con Lady Blanca solo podía calificarse de mala suerte. Quizá realmente había nacido bajo una mala estrella. En la torre, Li Shu había visto cosas extrañas causadas por ese incienso dulce y amargo. El mismo olor que había salido de Lady Blanca no había llamado la atención cuando se había registrado a la dama antes de meterla en la torre, pero cuando Mao Mao la examinó personalmente, encontró un hilo atado a uno de los dientes de la mujer. La dama blanca trató de arrancarlo de un mordisco, pero esto solo hizo que todos sintieran más curiosidad por lo que estaba atado a él. Cuando lo arrancaron, descubrieron una pequeña bolsita de incienso. Se trataba de una mujer que bebía voluntariamente azogue. ¿Por qué no iba a esconder incienso en su estómago? El material podría haber sido peligroso si Li Shu hubiera seguido sometiéndose a él, pero Lou Men
Un médico oficial dijo que, dado que había dejado de hacerlo en ese momento, no había nada de qué preocuparse. El hecho de que Li Shu estuviera hecha de tal manera que esos medicamentos fueran especialmente efectivos en ella era solo otro golpe de mala suerte. No se puede permitir que una consorte cause tal conmoción. Ninguna consorte podía ser la causante de semejante problema y salir totalmente indemne a las consecuencias. De ahí que el convento. Sin embargo, antes de emitir su juicio, el emperador convocó a Mao Mao y le hizo 2 preguntas. ¿Cuál es la duración del rumor? Ella había respondido que era de 75 días, aunque él negó con la cabeza e insistió en que eso no era suficiente para salvar la cara. Luego preguntó, si hubiera un hombre adecuado para Li Shu, ¿qué clase de hombre sería? Prácticamente sonaba como un padre que busca un buen partido para su hija. Así era como actuaba con Li Shu, la hija de otro hombre. Mao Mao solo podía imaginar cómo sería cuando llegara el momento de encontrar una pareja para su propio vástago, la princesa Ling Ling. Mao Mao sabía que la chica era la niña de sus ojos. Por un segundo, pensó en el hombre con una cicatriz en la mejilla derecha, pero decidió no decirlo en voz alta. Olvide el estrangulamiento, podría conseguir que le cortaran la cabeza. Me temo que esa no es una pregunta que pueda responder, mi señor. Pero tal vez podría considerar que el hombre que se rompió ambas piernas, se arrancó todas las uñas de una mano y se dislocó el hombro para salvarla, merece una recompensa. En efecto, Basen fue quien más sufrió en el incidente. Sin él, Li Shu probablemente habría acabado como un kaki reventado. Basen, comprendiendo que unos cuantos colchones no iban a ser suficientes para ayudar a la joven que caía en picada, había improvisado un enfoque diferente. En lugar de colocar todos los colchones en un solo lugar, los había repartido por la zona en la que era probable que cayera, y luego había cargado con todo el impacto que los colchones no podían absorber. Y Mao Mao había pensado que Jinshi era un masoquista. Jinshi afirmaba que Basen no sentía el dolor tan agudamente como otras personas, pero aún así, lo único que podía decir con seguridad era que no podía imaginar a nadie más que pudiera haber salvado a Li Shu en ese momento. Podía imaginarse la reacción si se lo contaba a las cortesanas del distrito del placer. ¡Es el destino!, exclamarían con los ojos brillantes. Y luego estaba Li Shu, a la que Mao Mao siempre había tomado por tímida y retraída con los hombres, pero que había enterrado su cara en el pecho de Basen y había llorado. Mao Mao no era tan inculta como para no entender lo que eso significaba. Jinshi había apartado rápidamente a todos y había esperado amablemente a que Li Shu terminara de llorar. Eso había retrasado a Mao Mao a la hora de tratar a Basen, pero probablemente el joven no había quedado del todo descontento con la situación. Se declaró que Li Shu pasaría un año en el convento, tras lo cual regresaría a su casa y a su familia, despojada de su título de consorte. Sin embargo, su familia no sería castigada. En cuanto a Basen, se le concedería cualquier cosa, subrayo, que deseara, ya sea un objeto o una persona. Siempre que el emperador pudiera concederlo, lo tendría. El emperador le aconsejó que no se apresurara a decidir. Basen podía esperar hasta un año para decir lo que quería. Mao Mao sonrió con una pizca de amargura. Este joven y esta mujer se habían enamorado a primera vista, pero descubrieron que el amor verdadero nunca iba tan bien como en los cuentos. Pero aún así, no era un mal resultado en absoluto. Después de todo esto, Mao Mao volvió a leer el trágico romance, pero seguía sin tener sentido para ella. Sin embargo, no todo se resolvió tan limpiamente. El emisario de Occidente solicitó la custodia de Lady Blanca, que había sido arrestada como criminal. Su razonamiento, porque era una de las agentes de Ayla. Ayla, la otra emisaria, la que había estado involucrada en la venta de armas de fuego Feifa al clan Shi, la mujer que, de alguna manera, parecía seguir causándoles problemas, incluso ahora. Eso no fue todo, ya que la emisaria pidió algo aún más atrevido. Antes había acorralado a Lahan para que le prestara ayuda o le diera asilo, y ahora, sorprendentemente, presionaba para que hiciera lo segundo. Esto debió de sorprender a Lahan, que había estado ocupado con su cultivo de patatas. Es más, la emisaria tuvo una idea sorprendente sobre cómo debía efectuarse el asilo. Solicitó entrar en la parte del palacio interno. No necesito ser una alta consorte, había dicho. Incluso el estatus de una consorte media sería suficiente. Hay que admitir que sería una forma menos llamativa de hacerla entrar en el país que declarando específicamente que se le concedía asilo. Una cosa que no sé es cuánto de lo que ha dicho es cierto.
pensó Mao Mao. Quería olvidarse del asunto y echarse una siesta, pero mientras Jinshi estuviera allí, no podía hacerlo. Deseó que se diera prisa y se fuera a casa. Por suerte, Jinshi no parecía especialmente interesado en irse. Puede que no fuera muy directo, pero parecía tener muchas cosas en la cabeza. ¿Qué es esto?, preguntó, cogiendo una excusa bastante lamentable para un libro. Parecía desconcertarle incluso a él con sus páginas de personajes que parecían lombrices secas. ¿Qué te parece?, dijo Mao Mao. ¿Es Go?, dijo, mirando las desordenadas filas de círculos blancos y negros. No me digas. ¿El honorable estratega? Sí, señor. Lahan se lo había endilgado a cambio de la información sobre el emisario, suponiendo que debía conocer a alguien en la imprenta. Ni idea de si querían alguna parte de ella, sin embargo... No después de que ella comprara el libro que habían planeado utilizar como fuente de impresión. Incluso, si aceptaban el trabajo, primero tendrían que ser capaces de leer el texto, lo que parecía el mayor obstáculo. Normalmente, se habría limitado a empujar el objeto a la cara de Lahan, pero para su propia sorpresa, se encontró aceptando el triste librito. Jinshi también parecía bastante sorprendido. Mao Mao resopló como si dijera que no le hiciera caso y mirara su ropa sucia, que se negaba a secarse aquí en la estación de lluvias. ¿Cuánto tiempo podía durar esta conversación? Deseaba que siguiera así. Además, esperaba que él no volviera a hacerle cosquillas en el dorso del pie. Tuvo cuidado de sentarse sobre sus pies para que Jinshi no pudiera verlos. Él pareció percibir lo que ella estaba pensando, porque sonrió con indulgencia. Realmente sabía cómo hacerle enojar. Ella le estaba dirigiendo su más feroz mirada de «¡Vete a casa!» cuando se abrió la puerta. «Oh, hola, señor». Era Cho-Oh. Jinshi se limitó a sentir con la cabeza y a levantar una mano en señal de saludo. Cho-Oh entró trotando en la tienda, ignorando lo estrecha que era con 3 personas dentro. Mao Mao se preguntaba qué podía estar tramando cuando le pasó un dedo por la espalda, poniéndole la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿Quieres saber algo, señor? Aquí Pecas no soporta que le pases el dedo por la espalda. Es un placer. Mao Mao, preguntándose por qué demonios Cho-Oh sacaría a relucir algo así en un momento como este, levantó una mano para darle un codazo en la cabeza. Jinshi, sin embargo, dijo «¿Es así?» y sonrió. Luego sacó su monedero y puso en la mano de Cho-Oh una gorda pieza de plata, mucho más de lo que cualquier niño necesitaba como cambio de bolsillo. ¿De qué se trata, señor? ¿Qué está pasando?, preguntó Cho-Oh. «Oh, solo quiero que me hagas un pequeño recado. Tómate tu tiempo para ello». Los ojos de Mao Mao se pusieron de punta. «¡Vaya! ¡Eres el mejor, señor!» «Sí, tómate todo el tiempo que quieras». «¡Cho-Oh!», exclamó Mao Mao, pero el mocoso salió de la tienda como diciendo que su trabajo aquí había terminado. Se levantó de un salto para seguirlo, pero sintió un cosquilleo a lo largo de su columna vertebral. «¿Maestro Jinshi?» «Bueno, así será. Realmente funciona». Sonreía triunfalmente. «Y no he terminado de pagarte». Ningún joven había parecido más travieso que él en ese momento.